Todo comienza donde nos cuentan que décadas atrás en la Tierra estalló una tormenta interdimensional, tormenta la cual dio por descubrir un gran número de dioses, inmortales, fantasmas, monstruos, ángeles, demonios, elfos y muchísimos otros seres legendarios interdimensionales. Estos seres se dividían entre 4 clases: mortales, legendarios, épicos y míticos. Sus habilidades y su poder destructivo superaron con creces la imaginación humana. Los humanos terminaron por pertenecer a la clase más baja de los seres mortales, pero cuando pueden mejorar sus cualidades físicas practicando el arte del Yuan Qi y volverse muchísimo más poderosos. Sin embargo, hay otra forma de acelerar enormemente la evolución humana, además de practicar la magia del Yuan Qi. Esta manera se llama matar y cazar criaturas interdimensionales y saquear sus cristales para nuestro propio uso. Sin embargo, los lugares donde viven estas criaturas interdimensionales son demasiado peligrosos, que es casi una cuestión de vida y muerte para los humanos normales. Pero en un cambio de escena vemos un profesor el cual se encontraba llamando la atención de un estudiante llamado Xiao Wang. Al ver que este chico no respondía, todo el mundo comienza a voltear y el profesor sigue gritando. La verdad es que el Xiao Wang se encontraba dormido tapándose con un cuaderno. El profesor se encontraba demasiado decepcionado, pensando que el antiguo director está demasiado apegado a este chico. Sin embargo, es un desperdicio, parece ser. Y en los recuerdos del viejo vemos que el director le decía al profesor Q-Bai que había 2 tipos de genios, donde el director le decía que uno de dichos genios era el protagonista y el otro se llama. Sin embargo, no termina por decirle lo que le iba a decir. Xiao Wang termina por despertarse y rápidamente termina marchándose de la clase diciendo que debía irse, mientras el director o el profesor pensaba que el viejo director había perdido el buen ojo para seleccionar a los genios. Mientras tanto, el protagonista se encontraba corriendo, a lo que al llegar a la cancha, este pensaba que desde que tenía ese misterioso teléfono su vida había cambiado por completo. No más clases serias, no más trabajo duro y todo gracias al juego de ese teléfono. Este nos cuenta porque primeramente había utilizado una gota de su propia sangre para encenderlo, a lo que luego de encenderlo con su gota de sangre terminó abriendo la aplicación. El juego terminó por encenderse, parece ser un mundo de fantasía dentro del mismo, por lo que pinchándose el dedo nuevamente, el prota terminó derramando una gota de sangre más en dicho juego solamente para crear un personaje. Parecía ser que el juego en sus manos estaba activándose y al mismo tiempo creando el hermoso personaje con la sangre del protagonista. El personaje finalmente ya había sido creado, por lo que mientras jugaba el protagonista pensaba en mejorar las habilidades de su personaje en el juego, es mejorarse a sí mismo en la realidad, diciendo que es bastante fácil y genial. Ya frente a las bestias del juego, este pensaba que eliminando criaturas mortales, Hércules la hormiga puede hacerse muchísimo más fuerte en la vida real, mientras pensaba que en la comunidad había muchísimos genios que son capaces de desarrollar su ki a la edad de 16 años, pero como el protagonista no confía en la fuerza externa, sino que solamente practica el entrenamiento duro para cultivar la vitalidad y temía no tenerla. El profesor cuenta que al principio todos los miembros de la escuela Wei Xinshang pensaban que el protagonista Xiao Wang tendría un gran futuro en el futuro, diciendo que con su habilidad no tendría problemas para conseguir el primer puesto en el próximo examen práctico. Sin embargo, para su sorpresa, este nos cuenta que un mes atrás parecía haber llegado una chica la cual encontraba desafiando a Xiao Wang, el protagonista. En dicho desafío, el protagonista le preguntaba a la chica que si acaso estos se conocían. Sin embargo, sin responder, esta termina por decirle que debe acercarse a ella para comenzar el combate. El protagonista, al ver que esta no respondía, se lanzó sin más al ataque, pero fácilmente fue enviado a volar por dicha chica, quien de una larga patada terminó por enviarlo a volar con papá Dios. El golpe fue tan certero que el protagonista incluso rebotaba en la cancha, cosa que hizo pensar a los demás estudiantes que este ya no era el primer lugar sino el segundo, por lo que el profesor piensa que el protagonista debe estar en silencio continuamente por esa paliza que la chica le había dado, diciendo que desde que el protagonista fue derrotado por Anjin ha sido un perdedor, durmiendo todo el día y jugando a videojuegos, y que si eso sigue así, el protagonista probablemente sería expulsado. El protagonista seguía jugando a su videojuego en la cancha, el cual lo hacía más fuerte en la vida real. Este se encontraba bastante feliz debido a que había obtenido otra victoria y otro cristal que sin dudar colocó a su personaje a recoger. Luego de recoger dicho cristal terminó por aumentar su resistencia, y el prota nos cuenta que los cristales en el juego serían absorbidos por el hombre escarlata y se aplicarían al propio jugador
aumentando sus propias habilidades, y no solo eso, sino que a través del juego el jugador puede ver de forma clara y visualizar los valores que no son visibles en la realidad. Un mes atrás el protagonista nos cuenta que sus atributos tenían la fuerza de 7, velocidad de 4, físico en 7 y energía en 1, pero ahora su fuerza era de 9, velocidad de 5, físico en 8 y energía en 4, diciendo asimismo que si practica el sufrimiento Shen no podría progresar tan rápido ni siquiera en unos pocos años, por lo que le sale muchísimo mejor jugar al videojuego, diciendo también que lo único que hay que lamentar es que los cristales en el juego no se pueden llevar al mundo real, de lo contrario podría ganarse la vida decentemente solamente con la venta de algunos cristales de bajo nivel que no necesite. Frente al protagonista terminó por aparecer una bestia de color rojo, algo bastante diferente a las de color azul a la que este se enfrenta comúnmente. La bestia rápidamente se lanzó a atacar en el videojuego al protagonista, cuyo ataque este logró esquivar a duras penas, cosa que hace que el protagonista se dé cuenta de que se trataba de una hormiga mutante roja. El protagonista sabía que obviamente esta era muchísimo más rápido y fuerte que una hormiga normal, pero no es imbatible, diciendo que si tenía el suficiente tiempo no podría perder. Sin embargo, cada vez estaba siendo rodeado por más y más hormigas. Mientras el protagonista jugaba, parecía estar acercándose a él donde este se encontraba jugando en la cancha. Se trataba de una chica a la cual el prota conocía, llamada Fan Ruoshi. El protagonista se preguntaba que si acaso iría hacia él, diciendo que no podía ir en ese momento porque no podía dejar que esta descubra a la que esta puede ver como un oponente en el instituto, por lo que este le pregunta que dónde deja a Anjin, la chica que lo había derrotado, pero esta le dice que dicha Anjin se había transferido de escuela. Esta termina diciendo que probablemente esta chica esté más allá del nivel mortal y estuvo en esa escuela solamente para golpearlo, pero esta había pensado que este ya la conocía y tenía un problema con ella, por el que el prota se coloca a pensar en dicha Anjin. Este termina diciéndole que nunca la había visto antes, diciendo que nunca tuvieron dicho problema para que este fuese a golpearlo. Este termina aceptando la respuesta del protagonista pensando que está equivocada, sin embargo le pregunta nuevamente que si acaso se volvería a unir a su equipo. Pero el prota le dice que si le parece bien no le importaría tomar una pierna de ventaja. O sea, eso es un refrán, gente. Esto termina aceptando la propuesta del prota, diciendo que a partir de ahora los cuatro entrenarían juntos en la sala de prácticas durante toda la tarde con el fin de garantizar una cooperación y un entendimiento táctico durante la prueba del combate real. Por lo que sin más se marcha dejando al protagonista enviciado con sus videojuegos. El protagonista estaba a punto de tomar el cristal que dicha hormiga le había dado, pero rápidamente terminó siendo atacado por 3 hormigas rojas más, cosa que lo terminó llevando al game over. Este termina rindiéndose diciendo que miraría los atributos en su casa. Sin embargo, rápidamente se percata de algo. Se trataba del cristal de la hormiga roja, el cual este estaba absorbiendo. Esto parecía causarle un fuerte dolor al protagonista, preguntándose que qué tipo de cristales era ese, diciendo que cómo podía ser tan violento. Este se preguntaba que si acaso ese cristal de la hormiga roja era el legendario cristal de la habilidad de vitalidad, a lo que al tomar el teléfono nuevamente y abrir su ventana de estado, este logra darse cuenta de que había obtenido la habilidad de vitalidad del poderoso puño de Dios. Ya tiempo más tarde, donde el protagonista se encontraría con sus compañeros del nuevo grupo para entrenar, la chica le dice a los otros 2 participantes que no estaba bromeando y que el protagonista era el 4º compañero de ese equipo. Sin embargo, estos parecían tener baja autoestima sobre el protagonista, diciendo que esta persona no podría ser la misma persona de antes. Estos parecían querer ingresar a otros compañeros de ellos, pero sacar al protagonista del grupo, cosa que hace que el protagonista piense que el examen práctico es algo bastante importante para el resto de la vida, diciendo que esto lo ayudaría a conseguir un puesto de trabajo de prestigio o incluso la posibilidad de entrar en la alta sociedad, así que tiene muchísimo valor para estos estudiantes, por lo que lo valoran demasiado, por no hablar de que la fuerza o la debilidad de sus compañeros de equipo afectarían a su propia vida, así que es natural que piensen eso de él. La chica termina diciendo que el protagonista es muy bueno, sin embargo sigue pensando que él es el mejor candidato, por lo que el rubio pensaba hacerle una pequeña prueba al protagonista y que cuando este dé un buen resultado ingresaría en el equipo, sin embargo si falla perdería. A lo que este dice que la pequeña prueba es enfrentarse a él, que él es el más débil del equipo y si le gana entonces estaría calificado para entrar en el grupo. El prota termina diciendo que no tenía ningún problema con eso, sin embargo existen riesgos en un combate real y no sería bueno que alguien resulte herido. El rubio termina diciendo que hay probabilidades de fuerza en la escuela, pero esos números de muertos no tienen sentido, por lo que no es peligroso, preguntando que qué tal si iban puño a puño y el que caiga hacia atrás pierde.
La chica se encontraba bastante temerosa diciendo que ese tipo tenía el poder del trueno, diciendo que era una técnica bastante poderosa. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Sí, explosiva y también tiene la técnica equivalente llamada puño de trueno. Y el protagonista parecía nunca haber comprado algún cristal para volverse bastante fuerte. Sin embargo, quería ver cómo el protagonista respondía a esto. El protagonista termina diciendo que es mejor que vayan al probador de fuerza, cuya cosa hace que los chicos pregunten que si este tiene miedo, cosa que el protagonista termina afirmando, diciendo que tiene miedo de que lo mate de un golpe. A lo que tiempo más tarde, ya en el probador de fuerza, el protagonista le dice al chico que vaya primero a dar su primer golpe. El chico ingreído parecía estar bastante seguro de que le ganaría el protagonista, por lo que rápidamente se lanza, impactando un fuerte puño de trueno en la probadora de fuerza. Este terminó arrojando un puntaje de poder de 7. El protagonista pensaba que antes de tener ese misterioso teléfono su fuerza era solamente de 7, por lo que debió haber aumentado. El chico rubio termina por decirle que ya era el turno del protagonista, y parecía ser que el golpe del prota terminó ocasionando un fuerte estruendo en la escuela. El profesor, escuchando esto, se preguntaba que quién estaría utilizando la sala de equipos al mediodía, y al abrir la puerta pensaba que no los interrumpiría, diciendo que el tipo que acaba de dar ese golpe es el protagonista, bastante sorprendido. El protagonista simplemente había dado un golpe simple, cosa que dejó boquiabierto a todos los miembros del grupo, y todo era porque este tenía un poder de 10. El profesor se preguntaba que cómo era posible que el protagonista tuviese tal poder, diciendo que si acaso es posible que el protagonista no se haya dado por vencido, que si acaso estaba durmiendo en la clase porque había estado entrenando demasiado en la casa. La chica pensaba que el protagonista era un monstruo debido a que solamente había dado un golpe de pulgada, cuya cosa le terminó dando 10 puntos, que si diese un golpe realmente bueno este tuviese al menos unos 15. El rubio ingreído termina aceptando al protagonista, diciéndole que por eso no debe creer que lo puede vencer, por lo que parecía ser que este intentaría darle un fuerte golpe nuevamente a la probadora, y activando el puño de trueno, este terminó lanzando su más fuerte golpe en contra de la máquina, cuya cosa terminó por hacerlo conseguir un poder de 11. El protagonista termina por decirle que este dio un golpe bastante genial, preguntando que si esta cosa se rompía, que si acaso la escuela lo haría pagar por ello, cuya cosa el tipo rubio le dice que si logra romperlo este lo pagaría, por lo que sin más el protagonista se preparaba, diciendo que no tenía que preocuparse por eso, ya con el protagonista a punto de dar el fuerte golpe. El tipo pensaba que se trataba de un instrumento especial para medir la fuerza, y aunque solamente sea una versión reducida que alcanza hasta el 20, no son muchos los estudiantes de secundaria que son capaces de alcanzar su límite máximo. El protagonista terminó lanzando un golpe simple pero con toda su fuerza, y la chica se dio cuenta de que el protagonista poseía una habilidad de vitalidad. Al golpe luego de impactar terminó haciendo que la máquina quedase sulfatada, cosa que dejó a todos en el lugar bastante sorprendidos y sin palabras. Y el profesor sabía que el protagonista tenía al menos una habilidad de vitalidad de 8º o 9º nivel. El rubio termina agradeciéndole al protagonista por darle esa demostración de fuerza, diciendo que este pagaría el equipo. Pero la chica pensaba que el protagonista parece ser muchísimo más interesante de lo que esta pensaba. Ya tiempo más tarde, este piensa que la chica Fan Roshi le había recordado que las potencias legendarias simplemente no les importa tomar medidas en contra de los mortales. Sin embargo, una chica que no era un mortal la había desafiado a un estudiante mortal, o sea, el protagonista. Sin embargo, este se preguntaba que por qué esa chica le había causado problemas, diciendo que este nunca había causado problemas fuera de la escuela, que cómo podría ofender a una persona así. Su teléfono termina sonando. Se trataba de su padre, el cual le preguntaba que si iría a su boda. El protagonista le preguntaba que con quién se casaría, cuya cosa el padre le dice que le enviaría una foto inmediatamente. Parecía ser una chica de color morena o canela pasión con el cabello morado. Su nombre era Ouyang Lang, diciéndole que le había encontrado una buena madre. El padre termina diciendo que la boda sería en una semana en Luoyang. El prota le dice que la siguiente semana eran los exámenes prácticos, así que no podía ir aunque quisiera. Sin embargo, le pregunta a su padre que si sabía de una caja de galletas en el guardarropas de casa, cuya caja de galletas el padre le pregunta que cuál era. Este le termina dando las especificaciones de la caja.
Este sabía que esa caja de galletas era la que al protagonista le gustaba comer cuando era un niño, pero el prota termina por decirle que había un teléfono en la caja de galletas, preguntando que si acaso este lo había puesto ahí. El padre parecía conocer ese teléfono. El prota le pregunta que si acaso era su teléfono, pero el padre le dice que era de su abuelo y que si no le hubiese dicho lo habría olvidado. El prota sorprendido le preguntaba al padre que dónde el abuelo lo había conseguido, pero este le cuenta que su abuelo era carpintero y cuando se estaba reconstruyendo la antigua ciudad de White había que reconstruir muchísimos edificios de madera antiguos, así que trabajó en la antigua ciudad durante un año más o menos y un día un pozo seco se fue desenterrado en su sitio a altas horas de la noche y solamente unos pocos trabajadores estaban presentes. De dicho túnel terminó saliendo una fuerte luz, por lo que pensaban que habían conseguido un tesoro. Debajo del pozo había una vieja caja de madera con muchísimas grietas y esa luz salía de esas grietas. Cuando abrió la caja vio que era un teléfono. El teléfono estaba iluminando al principio, pero cuando lo sacaron la pantalla estaba negra como si se hubiera quedado sin batería. Y debido a que no tenían ningún puerto de carga, su abuelo y los demás estaban demasiado decepcionados que pensaron que alguien había puesto el teléfono allí como una broma, así que perdieron el interés y su abuelo simplemente lo tiró a la caja de herramientas. El padre cuenta que incluso lo había llevado a un taller de reparación de teléfonos cuando este era un niño y había pedido un precio para cambiarlo por unos paquetes de cigarrillos, y como resultado el tipo que repara teléfonos dijo que no valía nada, así que terminó tirándole a la caja de galletas que el protagonista dice. El protagonista pensaba que si acaso ese teléfono nunca se había encendido antes, pensando que se alegraba de que nunca lo hubiese cambiado por cigarrillos, si no, no habría tenido tiempo para llorar. El padre termina colgando diciéndole que si este va a la boda o no cumple con su parte con contarle, por lo que el prota pensaba que como que lo sacó del antiguo pozo de la ciudad White, diciendo que la prueba de combate real se hará en la antigua ciudad de White y si puede ir buscaría la ubicación del pozo cuando tenga la oportunidad. Sin embargo, el prota decía que se le había olvidado preguntarle a su padre que se había ofendido a alguien. Ya tiempo más tarde el protagonista se encontraba recostado en su cama y así fue como sin más los días terminaron pasando uno tras otro, a lo que ya cuando pasaron esos días que estoy contándoles, los chicos se encontraban corriendo. Sin embargo, uno de ellos terminó impactando con un tipo grande. Estos quedan sorprendidos al ver de quién se trataba y su amigo levantándolo le preguntaba que si estaba bien, pero parecía ser que este tipo rubio le daba muchísimo miedo. El rubio terminó marchándose. Pero al mismo tiempo el rubio, que era parte del grupo, el protagonista terminó pidiéndole disculpas diciéndole que su amigo lo había invitado a su equipo así que no pudo formar un equipo con él. El protagonista pensaba que si acaso la chica tenía alguna solución, diciendo que en ese momento teme que sería bastante difícil encontrar un nuevo miembro de equipo. El prota termina preguntándole al otro que si acaso sabía que el otro Tian, el rubio, había dejado el equipo, pero parecía ser que este chico también tenía en mente dejar la prueba de práctica con ese grupo. Y al mismo tiempo la chica se encontraba sintiendo bastante lástima por el protagonista. Esta también terminó diciendo que se dejaría de ese grupo, cosa que el protagonista termina aceptando. Y el prota termina diciendo que sería él el que debe disculparse, diciendo que alguien trata de meterse con él y este no quiere involucrarlo, diciéndole a la chica, acariciándole el cabello, que antes de que sea demasiado tarde, esta debe buscar miembros para formar su equipo. La chica termina por decirle al prota que no sabía a quién había ofendido, pero ese tipo era demasiado poderoso, así que tiene que tener cuidado. El protagonista pensaba que donde encontraría algún grupo para formar equipos para la prueba final, sin embargo el profesor termina llamándolo. El viejo termina diciéndole al protagonista que parece ser que el que había ofendido es un tipo de nombre Tian Shu, que si acaso este no lo conocía, cosa que el prota termina rechazando, por lo que este pensaba que si no lo conocía porque este lo criticaría a un estudiante de secundaria porque había ido a la escuela de White. El protagonista se encontraba molesto preguntando que quién demonios era ese Tiansu. El viejo le cuenta que la tierra está dividida en los 4 distritos norte, sur, este y oeste, y aunque Tiansu es bastante joven, proviene de una familia famosa y a sus 20 años ya ocupaba un alto cargo oficial de alto rango en el ejército del distrito este, por lo que este ya ostentaba para un poder real, o sea, alguien de alta jerarquía. El prota le pregunta que si estaba en la mira de este tipo, pero el viejo termina
termina diciendo que no necesariamente, que solamente había dicho que este no era bueno y los que quieren ganarse el favor de este tipo terminaron haciendo caso a su palabra, por lo que el prota terminó siendo rechazado. El prota se encontraba molesto diciendo que podrían arruinar su futuro simplemente con su palabra, preguntando que qué podría hacer el inspector, que por qué tenía algo que ver con él. El viejo le dice que es demasiado tarde para averiguar eso, sin embargo este debe conseguir un equipo para que se una a la prueba de práctica, diciendo que pasado mañana era la fecha límite y si no tiene un grupo para entonces sería demasiado tarde. Sin embargo le dice que el equipo que este busque no puede tener estudiantes ordinarios, diciéndole que hay un estudiante en su escuela llamado Du Li Xuan y si este está dispuesto a formar un equipo con el protagonista nadie debería ponérsele difícil, diciendo que como condición tiene que hacer todo lo posible para ayudarlo a obtener buenos resultados y tiene que ser del mejor equipo, por lo que el prota le pregunta que si acaso quiere que sea el support de esta persona, diciéndole que no llegaría a ser el primero pero tiene que hacer el examen práctico. El protagonista termina aceptando esto, diciendo que lo coloca en contacto con esa persona. Ya tiempo más tarde el prota llama a su padre preguntándole por Antiansuo, pero este le dice que este se trata de su hermano mayor, cosa que sorprende demasiado al protagonista debido a que este no sabía que tenía un hermano mayor. El padre, el prota, termina comentándole que la mujer con la que este se casará tiene dos hijos, Antiansuo y una chica llamada Anjin, o sea, los dos chicos que le habían arruinado la vida en la escuela. El prota le pregunta por su relación con estos dos hijos, pero este termina diciendo que dichos hijos lo respetan demasiado, cuya cosa hace que el prota se pregunte que por qué le hacen eso, preguntándose que si acaso esto significa que en el fondo no aprueban la relación entre su padre y madre. Este logra darse cuenta de que probablemente el hermano terminó enviando a Anjin para que le diese una paliza. Sin embargo, esto casi le vale su futuro, por lo que ahora dice que es muchísimo más fuerte y que si fuese una persona épica, ¿quién podrían hacerle daño? Ya tiempo más tarde en la casa del protagonista, donde este vivía como si tuviese un chiquero. Este pensaba que tenía un tiempo eliminando las hormigas mutantes todos los días, pero aparte, el primero que se encontró le había dado una técnica de vitalidad, diciendo que la siguiente docena o más no le había dado nada, diciendo que no podía creer que tenga esa clase de suerte. Luego de eliminar una hormiga, este terminó tomando el cristal que ésta le dio. Sin embargo, logra percatarse que no era un cristal, sino un huevo de hormiga mutante, diciendo que existe la posibilidad de que pueda tener una mascota. Este pensaba que hasta donde este sabía, las mascotas rara vez aparecen en el nivel mortal y solamente después de alcanzar el nivel legendario se puede tener una mascota. El huevo parecía estar a punto de eclosionar, cuya cosa dejó al protagonista bastante sorprendido. Parecía ser que del huevo terminó saliendo algo que impactó en su pecho. Se trataba de la mascota, la cual le decía que lo seguiría hasta la muerte continuamente. El protagonista lograba escuchar lo que la mascota le decía, y rápidamente no pasó muchísimo tiempo hasta que este sintió un fuerte dolor, a lo que un rato más tarde terminó despertando bastante perdido, con un fuerte dolor de cabeza. Al revisarse la mano logra percatarse que tenía un emblema en la misma. Este se encontraba bastante sorprendido debido a que la bestia había nacido con éxito. Se trataba de una hormiga mutante con todas sus estadísticas en 9. El protagonista pensaba que era hora de invocar a dicha bestia. Sin embargo, se encontraba bastante sorprendido debido a que no sabía cómo convocarla, por lo que rápidamente pensaba en concentrarse en las habilidades de la hormiga mutante. Este quedó bastante sorprendido al ver que cuando intentó convocarla terminó por colocársele un guante de boxeo. Este pensaba que se dice que tiene un efecto de bendición sobre el propio usuario y en el caso de las hormigas mutantes esta bendición está relacionada con el aumento de fuerza. Este sabía que no podía probar su nueva fuerza en casa, por lo que era mejor a echar un vistazo a la mascota en vivo. La mascota parecía estar haciéndose realidad, por lo que luego de materializarse frente al protagonista terminó por aparecer una hormiga mutante. El protagonista se preguntaba que por qué daba tanto miedo si en el juego era bastante bonita. Sin embargo, este tenía en mente probarla cuando tuviese la oportunidad. Ya el día siguiente, el protagonista se encontraba con el profesor, el cual le contaba que la personalidad de ese Lin Xuan es un poco extravagante, pero no es un mal tipo, diciéndole que solamente estaba allí para el examen y no se preocupase por el resto, cuya cosa el prota acepta. Estos terminaron llegando a una enorme mansión, diciendo el profesor que estaba allí para buscar al segundo hijo de la familia Lee. El chico Lee termina diciéndole al profesor que se sentase a tomar una copa, cuya cosa este termina rechazando debido a que tenía una clase más tarde. Este presenta al protagonista diciéndole que era muy bueno, así que debería poder ayudarlo con los resultados del examen. El chico termina diciendo que no lo preocuparía, dejaría que el protagonista lo siga por su bien, además de que no sería un problema poder obtener la calificación máxima para él. El viejo termina aceptando lo que este dice, diciendo que volvería a la escuela
pero mientras que estos dos estén aquí deberían discutir los detalles de la prueba de práctica. A lo que este le dice el prota que se marcharía y el prota termina por agradecerle. El tipo le dice al protagonista que si acaso su nombre era Chuo Wen, diciéndole que había oído hablar de él, diciendo que era uno de los mejores talentos en el Instituto White, pero el prota termina por decir que solamente eso era un rumor. El chico termina aceptando que el protagonista no es un genio, diciendo que si fuese un genio no habría sido derrotado con un movimiento de Anjin. El tipo termina diciendo que no necesitaba entrenar con ellos, diciendo que solamente necesita seguirlos obedientemente y no causar problemas, cuya cosa el prota acepta mientras jugaba en su teléfono. De buena onda el tipo termina diciéndole al prota que puede elegir beber de cualquier botella y probar a cualquier chica que este desee, cuya cosa el prota responde diciendo que este no tomaba. El tipo pensaba que con un pequeño golpe el protagonista se había dado por vencido, diciendo que no valía la pena que el viejo Yu venga a rogarle por un perdedor como él. El tipo parecía estar burlándose del protagonista con la chica, la cual le dice que era demasiado malo, pero de manera amorosa la chica termina acercándose al protagonista. Esta le pregunta que qué juego estaba jugando que si acaso era divertido, cuya cosa el protagonista afirma, pero la chica encimándosele le pregunta que si acaso el juego es tan divertido como ella. La chica termina tomando su cara, pero el protagonista se encontraba sorprendido debido a que había conseguido a las hormigas de alas plateadas. Este se encontraba intentando evadir la seducción de la chica, sin embargo pensaba que la velocidad de la hormiga de alas plateadas era demasiado. La chica terminó volteando la cara al protagonista debido a que este no la miraba, pero el protagonista se encontraba preocupado debido a que perdería la vida en el juego. Este terminó empujando a la chica debido a que no podía perder, cuya cosa hizo que la chica quedase demasiado ofendida. El tipo no entendía nada de lo que el protagonista estaba haciendo y que por qué rechazaba a una chica tan bonita como esa, pero en el juego el prota terminó perdiendo la vida. Este estaba demasiado desilusionado debido a que había perdido, pero el tipo pensaba que el protagonista era algo interesante debido a que no caía en las tentaciones. Sin embargo, finalmente ya habían pasado los días hasta el día de la prueba en la Ciudad White, la cual estaba siendo rodeada por muchísimos guardias armados. El prota sabía que Li Xuan y los otros dos miembros del equipo no habían llegado, por lo que solamente tenía que esperar, y al ver la entrada a la Ciudad White queda bastante sorprendido, debido a que esta era demasiado intensa. Este logró ver algo bastante extraño en la entrada de la ciudad, preguntándose que de qué se trataba. El teléfono terminó vibrando. Se preguntaba que si acaso se trataba de su padre, el cual lo llamaba. Sin embargo, era el teléfono extraño que su abuelo había encontrado. Este logra percatarse de un icono en la cámara, o sea, como si el teléfono pudiese grabar, pensando que nunca había visto esa app de la cámara en el teléfono. Este se preguntaba que si acaso servía para tomar selfies, pero al mirar con la cámara hacia las montañas logra percatarse que no había nada. Este pensaba que quizás la pantalla o el teléfono estaba roto. Sin embargo, luego de ver la entrada, el símbolo en la entrada arriba del cartel parecía estar titilando, a lo que luego de señalarla de buena manera, el protagonista en la aplicación terminó diciendo que estaba cargando. Este queda demasiado sorprendido. Y todo era porque aparte del icono de la hormiga terminó apareciéndole el icono de la antigua Ciudad White. Este quedó bastante sorprendido pensando que si acaso era una réplica de la misma ciudad, por lo que al derramar sangre encima del teléfono terminó activando su personaje, el cual parecía estar realmente en la Ciudad White pero en el versión juego. Este se encontraba bastante sorprendido preguntándose que si así era dentro de la antigua ciudad, pero de un pasillo parecía provenir algo con los ojos brillantes. Se trataba de un esqueleto cuya cosa el protagonista sabía que se trataba de una criatura interdimensional, un soldado esqueleto. Sin darle tiempo de reacción, el esqueleto terminó lanzándose hacia el protagonista a atacarlo. A lo que rápidamente todo continúa, donde el prota estuvo a punto de recibir el ataque pero logró esquivarlo a duras penas mientras pensaba que aunque era su primera vez allí rápidamente fue atacado, pensando que su velocidad y fuerza no son muy fuertes, pero es bastante desprevenido de su parte no haberse dado cuenta que lo iba a atacar. Sin embargo, le parece muchísimo mejor que las hormigas con las que se enfrentaba debido a que parecía ser que el prota ya estaba aburrido de las mismas, por lo que rápidamente terminó efectuando un fuerte ataque en contra del esqueleto, ataque que terminó desarmándolo. El esqueleto raramente terminó soltando un cristal de color azul, cosa que hizo que nuestro prota quedase sin palabras y a la vez bastante sorprendido. Sorprendido debido a que el primer mob con el que se consigue en dicha ciudad terminó dándole un cristal de habilidad. Este rápidamente terminó tomando el cristal para ver qué habilidad le otorgaba, y mientras lo adquiría pensaba que no había sido tan doloroso como cuando había aprendido el dios del puño.
Este terminó adquiriendo una habilidad llamada palma de hueso, mientras se decía a sí mismo que recordaba que la habilidad de vitalidad de los soldados esqueletos es la palma de hueso, ya que básicamente es una técnica de una sola etapa y bajo nivel, pero el coste de energía es bastante bajo, o sea, por lo que es bastante útil, digamos una Q. Sin prestar más atención, el protagonista tenía en mente probar dicha habilidad palma de hueso, por lo que rápidamente terminó invocando a su hormiga de mascota para terminar montándola en dicha ciudad, aventurándose así a buscar a más esqueletos que le otorgasen más habilidades. Después de un rato, el protagonista parecía haber ya eliminado bastantes esqueletos, cuya cosa se le hacía bastante fácil al mismo debido a que ya tenía dos habilidades con las cuales tenía cómo apoyarse. Sin embargo, después de muchísimo tiempo, el protagonista no había obtenido nada más que ese cristal de habilidad del principio, pero rápidamente este termina percatándose de algo. Se trataba de un grupo de esqueletos el cual estaba siendo respaldado por uno muchísimo más grande y aparentemente mucho más poderoso, un esqueleto el cual parecía ser el jefe de los demás mientras montaba un caballo esquelético. Este, sin darle tiempo de reacción al protagonista, terminó lanzándose al ataque él mismo, cuya cosa hizo que el prota pensara que era demasiado rápido. El prota terminó recibiendo la estocada de este esqueleto, sin embargo la hormiga no logró protegerlo y fácilmente terminó perdiendo la vida en el juego. Esto lo decepcionó mucho, sin embargo terminó apagando el teléfono, pensando que parecía ser que la puerta de esa ciudad era bastante interesante. Mientras el prota miraba la puerta de la ciudad, parecía ser que alguien se encontraba acercándose a sus espaldas. Este sintió que lo estaban mirando, sin embargo al voltear quedó bastante sorprendido debido a que se trataba de su media hermana, Anjin, quien lo miraba con una mirada bastante sombría. Después de un leve momento parecía ser que su media hermana estuvo a punto de golpearlo, pero deteniendo su mano, esta termina diciéndole que el padre del protagonista le había confiado algo para que ésta se lo entregase, cuya cosa el prota queda bastante sorprendido o confundido. Se trataba de un USB, el cual terminó dándole en la mano, pero la chica termina diciéndole que parecía ser que el padre del protagonista se había tomado todas esas molestias simplemente para nada, mientras que se marchaba y le decía al protagonista que las personas que están dispuestas a degenerarse, por muy buenas que sean las cosas que se le den, no son más que un desperdicio, o sea que el protagonista es una basofia. Y molesta le dice que nunca diga que es uno de los miembros de la familia Ann, ya que la familia Ann no tiene personas incompetentes y débiles como el protagonista. El protagonista se encontraba bastante confundido, preguntándose que cuándo se había convertido en un miembro de la familia Ann, que si solamente estaba pensando demasiado. Pero rápidamente este termina siendo llamado Showan por la espalda. Se trataba de los participantes de su grupo, el cual supuestamente lo carrearían. Este se acerca al protagonista diciéndole que solamente debe seguirlo y dejarlo hacer todo el trabajo a los chicos que te había contratado, cuya cosa el protagonista pensaba que él solo le ahorraría muchísimos problemas. El rubio del grupo termina diciendo arrogantemente que no debe preocuparse debido a que no hay un talento que le pueda robar el primer lugar en la ciudad White, cuya cosa hizo que el tipo quedase sin palabras pensando que el tipo era arrogante. El otro del grupo, el que parecía ser más serio, termina diciendo que no debe preocuparse, diciendo que harían todo lo posible y nada saldría mal. El protagonista pensaba que no creía que hubiese necesidad de conocerlos, diciendo que ya que solamente están ahí como herramientas. Por el megáfono terminan llamando a todos los participantes en la primera prueba, diciendo que deben presentarse con el vigilante de la mesa de su grupo. Dos chicas que caminaban se encontraban acercándose diciendo que estaban a punto de reunirse. Se trataba de la chica que había invitado anteriormente al protagonista, quien ya parecía haber conseguido otro grupo. El protagonista se queda mirándole, la chica también se percata del protagonista, pero el protagonista terminó dándole tremendo like sin decirle nada, así como ustedes deberían darle like a este video si quieren que sigan saliendo. La ciudad estaba a punto de ser abierta por los guardias de la misma. Parecía ser que esta estaba a punto de abrirse un portal el cual hace para que la gente entre y empiece a darse vergazos. El instructor decía que el contenido de esa evaluación se calcularía en función de los núcleos de cristales obtenidos de los soldados esqueletos. El protagonista ya estaba a punto de entrar mientras el instructor les deseaba buena suerte a todos los participantes. Mientras pasaba, el protagonista se preguntaba que si acaso ese era el paisaje dimensional formado por el desastre, pero rápidamente se percata de algo alarmante. Se trataba del interior de la ciudad White, de la cual emergían esqueletos como si fuesen monstruos de mazmorras. Los participantes se preparaban para acabar con los esqueletos y obtener los núcleos para poder quedar de primer lugar en la selección. Pero vemos como el chico serio del grupo, el prota, termina aniquilando a uno de los esqueletos fácilmente. Este solamente con un estoque de su mano los decapitaba, y al mismo tiempo el rubio, de unas fuertes patadas, también decapitaba fácilmente a los esqueletos. Parecían ser buenas herramientas
herramientas en el grupo del protagonista. El protagonista al ver esta escena pensaba que parecía ser que no tendría que preocuparse por nada, por lo que mientras este jugaba en su teléfono, el chico de cabello azul se preguntaba que por qué el protagonista estaba jugando nuevamente en su teléfono, preguntándose que si acaso realmente hay algo especial en el protagonista. Sin embargo, parecía ser que el protagonista se encontraba sorprendido mientras jugaba, y todo era porque las dimensiones de la ciudad Kwai eran exactamente iguales que en la mazmorra del videojuego, preguntándose que si acaso esas mazmorras están basadas en la realidad, diciendo que si en realidad está basada como en la realidad, entonces el soldado esqueleto con el caballo es bastante peligroso. Sin embargo, lo tranquilizaba un poco debido a que parecía ser que se encontraban bastante lejos de donde se encontraba este esqueleto, diciendo que mientras no salgan de la zona de prueba no deberían encontrarse con él y no tener ningún tipo de problema. Ya después de aniquilar a todos los esqueletos, la gente se preguntaba, bueno, los participantes del grupo del protagonista, que si acaso no deberían ir más profundo, cosa a la que el rubio termina diciendo que si quieren obtener una alta puntuación deben seguir explorando más adentro. El protagonista termina opinando diciendo que ir más allá fuera del área del examen es bastante preocupante para él debido a que podría ser peligroso si van allí, cuya cosa el chico de cabello azul termina diciendo que sí, pero el rubio termina opinando que si tiene miedo solamente puede quedarse allí, mientras le decía al tipo serio que hay soldados esqueletos en el círculo, que es más seguro salir a matar más esqueletos y conseguir el primer puesto, cosa a la que el chico serio termina diciendo que tienen un mapa completo de la zona de pruebas y la zona de pruebas ya está dividida en zonas de seguridad, así que estarían bien. El chico de cabello azul termina aceptando lo que estos dicen, diciendo que tenía sentido, diciéndole al protagonista que si hay algún accidente no tienen de qué preocuparse debido a que son demasiado fuertes los otros dos participantes del grupo, por lo que el prota, preocupado, pensaba que no podía decirles que había un monstruo esperando, pero termina tomando la decisión de ir con ellos, diciéndose a sí mismo que tendría que enfrentarse nuevamente a ese caballero esqueleto de su teléfono, por no hablar de derrotarlo. Y mientras se dirigía allí con los restos del equipo, decía que si realmente este aparece al menos debería tomar al líder del equipo y escapar. Los dos participantes del grupo terminan dirigiéndose hacia la batalla y fácilmente acababan con uno tras otro. Parecía ser que estos tenían suficiente fuerza para enfrentarse a todos los esqueletos del lugar, pero mientras estos se enfrentaban a los esqueletos de la vida real, el protagonista se encontraba buscando a los esqueletos del videojuego a la vez que el caballero que montaba a caballo. Este varias veces se encontraba perdiendo en contra del mismo, cuya cosa lo decepcionaba bastante, diciendo que esté saltando, flanqueando, lo eliminaba en segundos e incluso mucho más poderoso que las hormigas de alas plateadas. Sin embargo, el protagonista pensaba que este no es tan rápido como todo el tiempo, diciendo que solamente tiene un aumento de velocidad cuando usa su ataque de estocada, así que probablemente sea una técnica definitiva del jefe. Sin embargo, esa técnica definitiva podría ser el fin del grupo, el prota en la vida real. El rubio termina consiguiendo un cristal dimensional, cuya cosa parecía alegrar bastante al chico de cabello azul. El prota preocupado le decía que ya la puntuación del mismo era bastante alta, por lo que deberían volver, pero el rubio decía que cuál era el punto del protagonista, diciendo que era muy pronto para volver. El chico serio decía que era muchísimo más seguro eliminar algunos esqueletos más debido a que obtendrían definitivamente la puntuación más alta, cosa que el chico de cabello azul termina aceptando, diciendo que en la información no había criaturas de nivel legendario o superiores en la zona, pero el prota termina tomando su mano, preguntándole que si acaso este cree en el sexto sentido. Este le pregunta al prota que qué es sexto sentido, pero el prota le responde que desde que era un niño siempre había tenido una sensación de incomodidad, sí había algo peligroso, diciendo que siempre se hacía realidad y que ahora mismo tenía ese sentimiento demasiado fuerte. El rubio termina diciendo que si acaso arrastra el pelo azul hacia abajo podría asumir la responsabilidad, o sea que si perdían por su culpa. Pero respondiendo a esto, el prota dice que no había necesidad de arriesgar sus vidas en zonas desconocidas. El chico de cabello azul parecía querer aceptar lo que el prota decía. Sin embargo, inesperadamente este terminó recibiendo una puñalada de la espalda. Parecía ser del chico serio, el cual lo había traicionado. Rápidamente este terminó eliminando al rubio, mientras le decía al protagonista que no se metiese en el camino. El cabello azul decía que no esperaba eso. Parecía ser que su herida se estaba regenerando, y este le preguntaba que si acaso el segundo hermano lo había enviado allí. Sin embargo, este al ver la técnica de regeneración le dice que no esperaba que el joven Xuan practicase ese tipo de técnica de vitalidad. Nuevamente este intenta eliminar al tipo, pero rápidamente y esquivando los ataques, el del cabello azul le los esquiva. Este se posa a un lado del ataque que este había enviado hacia el mismo, cosa que sorprende bastante al rubio, al igual que el protagonista. Y todo era porque la habilidad que usaba el tipo serio se trataba de la serpiente tormentosa. El chico de cabello rubio no entendía nada debido a que parecía ser que este era un mortal, preguntándole que cómo puede transformarse en una criatura de nivel legendario. Parecía ser que el chico de cabello azul entendía cómo era el proceso para
que este se hiciese pasar por un mortal. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Cuya cosa el chico serio termina diciéndole que parece ser bastante inteligente, pero justo por eso este debería perder la vida. Fácilmente el chico de cabello azul terminó tomando la daga del chico serio con sus manos las cuales se volvieron como las de un mismo dragón. Este tenía una transformación dragónica, por lo que rápidamente terminó impactando un fuerte golpe que resonó en todo el lugar. El chico serio terminó siendo enviado bastante lejos, diciendo que no sabía que este tenía una criatura legendaria. Sin embargo, el chico decía que nunca había pedido tener ese método tan cruel. Este con su transformación parecía emitir un aura bastante dominante, aura la cual asustó tanto al chico que intenta escapar del lugar. El chico de cabello azul en su transformación le decía que no sería fácil que este lograse escapar del mismo lugar, a lo que mientras el chico de cabello azul perseguía al calvito se encontraba gritándole al protagonista que no fuese, debido a que parecía ser que se dirigía hacia el caballero. El protagonista pensaba que ya era demasiado tarde para salvarlo, sin embargo el rubio le decía que fuese a ayudar al tal Yuan. El prota se negaba diciéndole que debía ser él quien fuese a ayudarlo, cosa la cual no fue bien recibida por el rubio, quien le decía al prota que era un cobarde, mientras el prota pensaba que incluso si iba allí en ese momento no sería ayuda para el chico de cabello azul. En cambio este tiene una criatura legendaria, pero el prota no. O sea, este tiene como defenderse a diferencia del prota. Y si llegasen a encontrarse con ese esqueleto caballero sería un grandísimo problema. Este pensaba que la única manera que tenía para ayudar a Li Xuan, o sea el chico de cabello azul, era no menos que entrando nuevamente en el videojuego. Este pensaba que debe encontrar una manera de lidiar con el general esqueleto, por lo que ya frente a él en el videojuego, el general esqueleto se lanzó hacia el protagonista. El prota queda bastante sorprendido diciendo que no había manera de evitarlo una vez que comienza a sprintar. Sin embargo, rápidamente el protagonista comienza a barrerse en el videojuego. Este a duras penas logró esquivar uno de los ataques del mismo caballero. Este a duras penas logró esquivar un ataque nuevamente del caballero, a lo que continuamente siguió esquivando varios de sus ataques. El protagonista finalmente logró darse cuenta de que tenía que lanzarse y rodar para luego terminar por esquivar los demás ataques del mismo. Pero en el lugar se escucha un fuerte estruendo, por lo que el protagonista sabía que ya había comenzado y decía que no tenía elección nada más que ir a ayudarlo. El protagonista logra recordar el juego diciendo que este era bastante poderoso, pero parece ser que tenía un punto ciego cerca del caballo esqueleto. Mientras corría al lugar pensaba que si usaba ese punto a su favor encontrarían una salida. El prota terminó por llegar al lugar preguntando que si acaso este estaba bien, cuya cosa el chico de cabello azul le responde que para ser sincero no se encontraba tan bien que digamos, y todo era porque el caballero general esqueleto estaba haciendo presencia ya en el lugar. El protagonista quedó bastante sorprendido diciendo que era demasiado diferente al del videojuego, y todo era porque el caballero esqueleto tenía una facha que no se la quita a nadie, hermano. El protagonista logró percatarse de que el chico Yang Ao, el cual lo había traicionado, se encontraba detrás del caballero, inclusive no era atacado por él mismo, cosa lo que lo sorprende bastante preguntándose que si acaso es por la armadura que este porta. Pero rápidamente el caballero esqueleto terminó diciendo que estos eran unos invasores, por lo que debía pulgarlos. Este rápidamente se lanzó a la estocada la cual el chico cabello azul lo intentó bloquear. Sin embargo, tristemente su bloqueo no tuvo éxito. El chico de cabello azul aún daba pelea, sin embargo el rubio se encontraba bastante mal herido, por lo que el cabello azul le dice al protagonista que ayuda al rubio, pero al mismo tiempo este se encontraba siendo atacado también por la serpiente tormentosa del chico que lo había traicionado por orden de su hermano. Este rápidamente se lanza con la ayuda del general esqueleto, por lo que el prota, mirando la situación, sabía que si eso continuaba el chico de cabello azul perdería la vida. El prota rápidamente termina gritándole que lo ayudaría a contener el monstruo, preguntándole que cuánto tiempo le llevaría a acabar con el chico que lo había traicionado por orden de su hermano, cosa a la que rápidamente este termina diciendo que solamente le tomaría 2 minutos para lidiarlo. El chico que había traicionado se encontraba bastante seguro, diciendo que cómo podría este lograr vencer al caballero esqueleto, o sea el protagonista. Sin embargo, quitándose la capa, el prota, bastante cavada o quién sabe qué verga, este men es muy macho, se encontraba preparándose para darse duelo con el caballero esqueleto, mientras le gritaba al amigo, o sea el chico de cabello
cabello azul que le daría esos 2 minutos para que elimine al chico traidor. Pero rápidamente nos presentan al stepsister, que el protagonista parece ser que se va a cochar gente. Bueno, nada más voy a dejarlo por ahí, pero vamos a seguir con la historia. Después de un rato, el chico de cabello azul terminó eliminando al traidor. Sin embargo, decía que el monstruo mismo lo había eliminado, el monstruo que lo protegía. Pero parecía ser que esto enfureció muchísimo al caballero esqueleto, cosa de la cual estos dos se percatan, diciendo que parecía estar bastante cabreado. No pasó mucho tiempo antes que el caballero esqueleto se lanzase al ataque del protagonista, ataque el cual rápidamente se dirigía hacia él mismo, mientras este pensaba que era demasiado rápido para esconderse, pero rápidamente el chico de cabello azul terminó bloqueándolo. En dicho bloqueo parece ser que este terminó gravemente herido en su mano derecha, por lo que el prota sabía que ya estaba llegando a su límite. El chico, lanzándose al ataque, le dice al prota que lo retendría, diciéndole que debe encontrar la oportunidad de dar un golpe mortal, por lo que luego de un rato el protagonista ya se preparaba para dar su golpe final, golpe el cual terminó estallando en la frente del monstruo, el caballero esqueleto. Sin embargo, parecía ser que el caballero esqueleto se encontraba completamente ileso, cosa que hizo pensar al protagonista que era completamente inútil intentar eliminarlo. Cuando este lanzó a atacar al protagonista, fácilmente este logró esquivarlo, pero rápidamente el prota terminó lanzándole una ráfaga de puñetazos. Los puñetazos del protagonista solamente parecían hacerle unas cosquillas al caballero esqueleto, pero el protagonista terminó corriéndose e intentar herirle en las cicatrices. Rápidamente estos dos terminan ayudándose al uno al otro para atacar en las cicatrices del caballero, por lo que el prota estuvo a punto ya de impactar su fuerte golpe en la cicatriz del mismo, y con toda su fuerza destruyendo su propia armadura, este le logró dar una ventana de oportunidad al protagonista. El prota por suerte terminó impactando su fuerte golpe en la cicatriz del caballero esqueleto, golpe que terminó por reventarle el cráneo. El caballero esqueleto estuvo a punto de explotar, cuya cosa terminó sucediendo. El prota, al percatarse de esto, quedó bastante feliz debido a que finalmente lo había vencido, a lo que luego de desaparecer, el caballero esqueleto terminó dejando lo que parece ser un huevo atrás y tomando al mismo. El chico de cabello azul termina llegando diciendo que se trataba de un huevo de bestia compañera, diciéndole al prota que parecía tener bastante suerte. El prota le preguntaba que si acaso este no lo quería, sin embargo el chico le dice que no le interesa, por lo que el prota puede quedarse con él mismo, marchándose diciendo que si no fuese por el prota, entonces el chico rubio y él estuviesen eliminados, que solamente debe tomar aquel huevo como un agradecimiento. Sin embargo, como advertencia, este le dice que debe recordarle que sus niveles son demasiado bajos para la eclosión de la criatura de nivel legendario, por lo que le recomienda no incubarlo precipitadamente. Sin embargo, mirando la constitución del protagonista o la bestia compañera, este le pregunta que cómo había conseguido su mascota bestia compañera, diciéndole que solo en la constitución invencible había conseguido controlar al soldado de la armadura negra. Este sospechaba del protagonista, pero sus sospechas fueron eliminadas al enterarse o recordar que este simplemente era un nivel mortal, diciendo que generalmente las criaturas de nivel legendario son más poderosas que las de nivel mortal, pero siempre y cuando la persona sea débil, la criatura más débil será, y será muchísimo más difícil conseguir una bestia compañera, por lo que es bastante raro que el protagonista lograse haber conseguido una bestia de nivel mortal, debido a que son muchísimos más raros de conseguir que los de nivel legendario. El protagonista, esquivando esto, termina diciendo que parece ser que el loco, el que lo había traicionado, ya había perdido la vida, cosa a la cual el chico de cabello azul termina diciendo que este se encargaría de la situación porque este se lo merecía, mientras felicitaba al protagonista diciendo que después de que salga de la prueba, este lograría entrar en cualquier universidad que se le ocurra. Finalmente estos tres terminaron saliendo del portal, hermano, y luego de que el cabello azul hablara con el instructor, el protagonista terminó despidiéndose del mismo debido a que ya se iba en su truca. Luego de llegar a su barrio, bajándose del autobús, el protagonista se preguntaba que por qué sentía mucho frío, que si acaso había perdido mucha sangre, pero inesperadamente este terminó topándose con un cuerpo en el piso, cuerpo el cual se preguntaba que si acaso se trataba de un cadáver, pero se percata rápidamente de que esta persona seguía con vida. La persona terminó parándose, pero el viejo le dice al protagonista que solamente era una molestia, que este tenía, que no debía preocuparse y que seguiría en ese momento. Pero antes de que el prota se marchase, este le dice que ahora que se conocen, ¿por qué no quiere hablar con él un rato? Pero el prota, excusándose, dice que no es muy bueno hablando con las personas. Sin embargo, el viejo insiste diciendo que quiere hacerle
hacerle unas preguntas, cosa que el protagonista termina aceptando. Pero el viejo tontamente le pregunta que si le gustan las chicas con grandes personalidades o pequeñas personalidades, cosa que deja bastante desconcertado al protagonista por pregunta tan tonta la cual le había hecho. Pensando bien, el prota termina diciendo que le gustan las pequeñas personalidades, cosa que el viejo termina diciendo que también le gustan igual al protagonista. El viejo le pregunta nuevamente que qué tipo de personalidad le gusta, que si gentiles o mimosas. Sin embargo, parecía ser que el protagonista solamente quería apresurarse para llegar a casa y tomar un baño para relajarse y jugar a los videojuegos, y le responde al viejo que le gustan las mujeres con carácter, respuesta que parece fascinarle bastante al mismo. Sin embargo, el protagonista pensaba que nadie elegiría ese tipo de mujer, recordando a su hermanastra, o sea, hermano, se viene el harem de la Stick Sister. El prota, ignorando esto, le pregunta que si acaso necesita que lo acompañe a casa, que donde vive él mismo. Pero debido a que el prota le cayó bien al viejo, este terminó entregándole un hechizo diciendo que debe practicarlo para poder conseguir chicas guapas. Al viejo decirle que este conseguiría una buena energía, el protagonista queda bastante sorprendido preguntándose que qué hechizo le regalaría al mismo. Mientras el prota le decía que ella practicaba otro tipo de hechizo, el viejo le dice que la meditación amarga no es para nada buena. Y aunque el verdadero registro demoníaco no es un hechizo superior, es muchísimo más poderoso que la meditación amarga. El prota queda bastante sorprendido preguntándole que cómo sabía que este practicaba la meditación amarga, cosa a la que el viejo termina explicándole, cosa que deja bastante sorprendida al protagonista, cosa que hace que el viejo le explique toda la situación de cómo este se había dado cuenta que el protagonista era un cultivador de la meditación amarga, y entregándole el hechizo le dice que 100 veces mejor que dicha meditación. Pero el prota intentaba negarse diciendo que no podría aceptar un regalo tan precioso. Sin embargo, de todo era porque el prota nunca había escuchado hablar de la habilidad de lucha llamada verdadero registro demoníaco, por lo que se despide del viejo diciendo que si fuera el caso significaría que es un fraude, y si no, debe haber escondido algo raro entre esa gente, por lo que es raro que le den algo tan valioso en la calle. Pero antes que el prota se marchase, el viejo con una voz bastante aterradora termina diciéndole que debe detenerse. El prota no podía moverse, preguntándose que por qué no podía moverse mientras era arrastrado, cosa a la cual el viejo, diciendo su nombre, termina diciendo que nunca había escuchado a nadie vivo decirle que no. Al prota le sonaba bastante familiar dicho nombre, a lo que el prota logró recordar que nacido en la época más caótica, cuando la tormenta dimensional abatió sobre la tierra, el hombre más despiadado y aterrador de la historia de la humanidad había aparecido. Es el diablo que ahogó la Federación de la Sangre y eliminó a 27 personas de nivel épico una tras otra. Todo continúa, donde el viejo le pregunta al protagonista que si quería que el arte marcial, cosa a la que rápidamente este termina aceptando porque, como ya saben, este viejo es demasiado peligroso. El viejo le decía al protagonista que parecía estar aceptando obligado, sin embargo este decía para sí mismo que no aprendería esa técnica de vitalidad demoníaca. Literalmente el viejo ya sabía lo que el prota pensaba. Sin embargo, en vista de que sabe que el protagonista no utilizaría esa técnica de vitalidad, le dice que tiene otra que podría probarla debido a que es bastante interesante. Colocándole la técnica en la mano al prota, le dice que no debe decirlo, que aún lo rechazaría debido a que la amabilidad de ese anciano no es para nada normal, mientras lo amenazaba con su vista. El viejo sin más terminó perdiéndose en la calle donde se encontraba caminando. El prota no se encontraba confiado, preguntándose que aquel viejo si acaso lo estaba espiando desde la distancia, finalmente aceptando que debía aceptar la amabilidad del viejo del arte marcial debido a que este ya había eliminado muchísima gente y este ni siquiera podría hacerle un rasguño. Mientras el protagonista se dirigía a su casa, un agente parecía estar siguiendo un rastro energético. Se trataba de un grupo de federales, los cuales aparentemente estaban buscando al viejo que le dio el arte marcial al protagonista. El prota sabía que iban por esta persona, el cual se llama Jin Dao Shan. Sin embargo, termina marchándose a casa debido a que ese viejo no tiene nada que ver con él. Mientras el prota se duchaba, pensaba que alguien había tratado de asesinar a Li Xuan y después terminó encontrándose el legendario rey demonio de camino a su casa, por lo que es un día bastante extraño, un día bastante molesto para la tranquilidad que el protagonista desea, preguntándose si esa técnica de vitalidad es una bendición o un desastre. El protagonista se encontraba ya recostado en su cama después de un largo día, cuando inmediatamente tuvo una fuerte reacción en su corazón. Este parecía estar cayendo en una ilusión donde unas manos demoníacas se encontraban agarrándolo de
desde el piso. Luego de esa terrible pesadilla terminó despertando lleno de sudor, a lo que después de vomitar se preguntaba de qué se trataba, que si acaso era un sueño, o que si acaso se trataba de aquel arte de la vitalidad, el sutra inmortal perdido que le había dado el rey demonio. Tomándolo pensaba que no había ninguna normalidad en esa caja, preguntándose que si realmente se trata de la anemia por haber perdido tanta sangre entrando al videojuego en su teléfono. Ya había pasado el día y el protagonista se encontraba lavando la cara en su lavabo, preguntándose que ahora estaba despierto y el malestar también había desaparecido, por lo que ya era hora de ponerse a jugar para subir de nivel y hacerse mucho más fuerte. Terminó activando su personaje, el cual se encontraba en la ciudad imperial antigua, dándose cuenta de que el jefe general Esqueleto aún estaba allí debido a que lo habían eliminado en la vida real, pero en el juego permanecía. Logra percatarse de que los monstruos en el juego y la realidad no se afectan entre sí, por lo que decide aprovechar esa oportunidad para intentarlo de nuevo y vencerlo bajo sus propios métodos. El protagonista se encontraba agotado debido a que había perdido la vida en el videojuego. Sin embargo, se coloca a buscar por internet cuál es la mejor comida para rellenar ki y sangre debido a que este ya estaba demasiado agotado, por lo que termina decidiendo comprar algo de comida para guardar y así podría jugar por los próximos días en su casa sin salir, por lo que inmediatamente colocándose un outfit de aventurero sale de su casa para partir a nuevas aventuras. Ya había comprado toda la comida enlatada, preparado y listo para colocarse a jugar. Parece ser que este protagonista no tiene una vida para nada sana. Sin embargo, mientras jugaba en contra del esqueleto, logra percatarse de lo que es una abertura la cual aprovecha para destruir el cráneo de aquel caballero esqueleto debido a que el cráneo rasgado era su única debilidad. Después de eso terminó encontrando un cristal dimensional de velocidad nivel 13, el cual terminó tomando bastante feliz debido a que finalmente había logrado derrotar a aquel mob. Después de haber consumido aquel cristal, se preguntaba que por qué su velocidad no había subido a 13, solamente se había quedado estancada en 9, diciendo que parece que una velocidad de 9 es el límite para el sufrimiento zen y una técnica de vitalidad de clase normal. Había planeado ascender a la clase legendaria con el sufrimiento zen, pero como le había dicho el chico y el viejo Jin Daoshan, el sufrimiento zen no se puede comparar a la invencibilidad innata. Se preguntaba que dónde podría conseguir una técnica de vitalidad mejor, que no podría simplemente cultivar la que le había dado el viejo rey demonio. Sin embargo, termina recordando que su papá le había dado algo. Insertando el USB que le había entregado a la chica, se preguntaba que si podría hacer la técnica de vitalidad que necesitaba. Sin embargo, parecía tratarse que su padre le había enviado una técnica disparasoles. Quedó demasiado sorprendido debido a que no sabía que su padre podía entregarle tal técnica. La técnica disparasoles es la misma a la invencibilidad innata, es una de las técnicas de vitalidad cuyos límites pueden ir más allá de la fase épica. Se centra en atacar y no tiene requerimientos duros como la velocidad innata, por lo que el prota decía que será una técnica de velocidad pesada en la familia de un experto en la federación, que de dónde su papá había sacado eso. Se preguntaba que si acaso la había sacado a través de las conexiones de la familia, pensando que muy posiblemente su papá había sacrificado uno de sus favores solamente por su hijo. Sin embargo, termina dejando de pensar esto debido a que sabe que su papá no es ese tipo de persona. Al mismo tiempo, el padre del prota termina recibiendo una llamada de Shuo Wen, o el protagonista creo. El prota le preguntaba que si había perdido un brazo o una pierna por aquella técnica, cuya cosa el papá queda demasiado sorprendido. Pero después de recibir aquel insulto de su padre, el protagonista sabe que su padre se encuentra bastante bien y que no había perdido un brazo o una pierna por aquella técnica. El prota le decía a su padre que tenía que preguntarle algo en serio, y era que de dónde había sacado la técnica de disparasoles. Sin embargo, su padre le pregunta bastante confundido qué técnica de disparasoles parece ser, no sabía nada de eso. Por lo que el prota le pregunta que si acaso no le había encomendado a la chica Jin que se la dé, pero su padre le dice que no tenía interés en la cultivación y no hay manera de que haya hecho algo así. El prota se preguntaba que por qué entonces aquella chica le había dicho que se la había mandado a su papá, diciendo que parece ser que ahora las cosas serían algo complicadas, por lo que su padre le pregunta al prota que si acaso sería un regalo
regalo de aquella chica. Sin embargo, el prota termina colgándole la llamada, cuya cosa parece molestar bastante al padre del mismo, diciendo que preguntaría a la madre de la chica quién es su esposa ahora. Bueno, el padre es un galán. El protagonista se encontraba demasiado confundido debido a que aquella chica le había dado aquella técnica, preguntándose que entonces por qué había ido a su anterior escuela para darle una paliza, por lo que piensa que es mejor si no cultiva esa técnica de artes marciales antes de aclarar las cosas. Mientras el protagonista cerraba los ojos nuevamente, su corazón parece tener un fuerte dolor. Se preguntaba que por qué estaba pasando nuevamente por ello, y mientras aquella sensación de agobio y manos demoníacas lo abrumaban, logra darse cuenta de que parece ser no tenía ninguna anemia, sino que se trataba de algo más, y despertando sabe que definitivamente fue aquel viejo el cual le había hecho algo, por lo que mirándose frente al espejo se decía a sí mismo que tenía que pensar en una solución inmediatamente debido a que aquella sensación abrumadora no lo puede agobiar toda su vida. Tomando la caja que aquel viejo le había dado, se preguntaba que si acaso esa podría ser la solución, y abriendo aquella pequeña caja parece haber luces de letras, cosa la cual lo sorprende demasiado, y leyendo aquel arte marcial que el viejo le había dado, se trataba de la relación entre la vitalidad y el campo magnético del cuerpo humano, cuya cosa hace que se dé cuenta que parece ser la apertura de una técnica de vitalidad. Logra darse cuenta después de un rato que había pasado demasiado tiempo desde que había comenzado a leer aquella técnica que le había dado el viejo rey demonio, por lo que después de comer termina diciendo que seguiría leyendo la técnica debido a que debía aprender la cosa que el viejo le había dado a través de su amabilidad. El protagonista comenzó a releerlo nuevamente debido a que no recordaba dónde se había quedado. Sin embargo, queda demasiado sorprendido sintiendo que nunca había leído esas palabras anteriormente. Sabía que tiene una mala memoria, sin embargo no hay manera de que olvide algo en un abrir y cerrar de ojos, por lo que algo no estaba bien con esa técnica. Mientras leía se preguntaba que si acaso había apagado las luces de la cocina. Sin embargo, después de un momento de haberse desconcentrado, terminó dándose cuenta de que había olvidado todo lo que acababa de leer, por lo que finalmente termina metiéndose lleno a leer aquel pequeño libro. Logra darse cuenta que era demasiado difícil leer aquel libro sin que se le olvidase en un santiamén, por lo que decide escribir aquella técnica para no olvidarlo. El protagonista intentaba tomarle una foto, sin embargo las letras escritas en este pequeño libro no se veían en dicha foto, diciéndose a sí mismo que era realmente raro. Se preguntaba que si colocaba aquel pequeño libro lejos de él, podría salir de la parálisis del sueño en la que entra cada vez que se acuesta a dormir, pero termina recibiendo una llamada de un desconocido. Se trataba de alguien que le preguntaba que si había decidido a qué universidad ir, por lo que el prota termina como un loco debido a que había olvidado que eran los exámenes. Se trataba del chico al cual el protagonista participó en la ciudad antigua, diciéndole que por qué no iba a la misma universidad que él. Parecía ser chico miraba un tablero donde el protagonista había quedado de número 2, diciéndole al prota que debería ir a la Universidad Sunset con él. El protagonista pensaba que había escuchado que la Universidad Sunset acababa de descubrir una nueva área dimensional y una mascota de compañía, por lo que sonaba una muy buena opción. Sin embargo, también recuerda que en aquella universidad están sus dos medio hermanos. Ya tiempo más tarde el prota se encontraba jugando el videojuego nuevamente y preparando un ataque el cual una hormiga voladora termina esquivando y eliminando rápidamente al protagonista, o bueno, a su personaje. Decía que había entrenado mucho, sin embargo la diferencia entre la hormiga voladora de las alas plateadas y él sigue siendo demasiado grande, preguntándose cómo podría vencer a algo que vuela a una velocidad normal. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. La puerta del protagonista termina sonando, preguntando de quién se trataba. Se trataba de Li Xuan, el chico el cual el protagonista había acompañado anteriormente en la expedición. Terminó pasando como si fuese su casa, cuya cosa sorprende demasiado al protagonista debido a que este tipo es demasiado confianzudo. El prota le preguntaba que qué hacía allí debido
debido a que este le había dicho que consideraría ir al colegio Sunset. Sin embargo, termina mostrándole una nota al protagonista. Parecía tratarse de un documento registrado del colegio Sunset, diciéndole al prota que debía echar un vistazo cuidadosamente. El prota le pregunta que si se trata de una criatura dimensional del tipo órgano, cuya cosa el chico termina aceptando diciendo que esa clase de criatura dimensional aparecieron en el área recién descubierta de Sunset. Pero este le grita al prota diciéndole que esa es una segunda oportunidad, diciendo que si su corazón explota, esa criatura dimensional podría tratarse de una segunda vida, diciendo que bastante gente quiere esa criatura dimensional. El protagonista decía que parecía tratarse de algo realmente valioso, pensando que es solo que no tiene energía para ser sorprendido. El chico le dice que en esa área dentro de la región administrativa de Sunset solo la gente del colegio puede entrar, diciéndole al prota que si esperan hasta que la noticia sea publicada, todos los mejores estudiantes de todas partes se apresurarían a entrar en dicho colegio, diciéndole al prota que literalmente debían entrar rápidamente en aquella universidad. El protagonista termina aceptando, diciéndose a sí mismo que evitaría a la familia de su padre o a la otra familia donde este se había casado a toda costa. Lee Xuan le decía al protagonista que había escuchado que la familia Ann también iría a Sunset, preguntándole al mismo que si acaso este tenía miedo. Sin embargo, el protagonista le dice que no tiene miedo, sacando su teléfono debido a que aplicaría en ese instante. Lee Xuan le decía al protagonista que este debía empacar inmediatamente debido a que se dirigían a Luoyang. En otras partes parece ver un ingeniero en sistema diciendo que había encontrado las imágenes de seguridad. Su jefe le decía que debía recuperar el metraje a la carrera de Xianyun. Parecía ser estos se habían dado cuenta de que el protagonista se encontraba cuando estos estaban buscando al rey demonio, por lo que terminan llegando a la conclusión de que definitivamente el prota estuvo en contacto con Jin Daoxiang o el viejo rey demonio. El protagonista se encontraba yendo hacia Longhai con el chico Lee Xuan y el conductor estaba concentrado en conducir y Lee Xuan meditando, diciendo que probablemente estos no lo notarían mientras este lee el Sutra Inmortal Perdido, por lo que sin más termina abriendo aquel pequeño libro el cual parecía estar haciéndolo muchísimo más fuerte. Sin embargo, luego de despertar quedó demasiado sorprendido debido a que aquel pequeño libro se había ido, preguntándose que si aquello que había visto solamente se trataba de un sueño, pero termina entendiendo que se trataba de que había terminado de leer el Sutra Inmortal Perdido y que dentro de él parecía estar formándose una bola de energía. Este logra leer en su teléfono que la técnica de vitalidad había cambiado y se trataba del Sutra Inmortal Perdido, la cual este tenía que usar, diciendo que después de que su pantalla estadística había cambiado ya no podía utilizar la técnica del Zen de sufrimiento. Este se preguntaba qué tipo de técnica de vitalidad era esa exactamente, pero logra darse cuenta de que la limitación de 9 había sido eliminada y ya podía subir su puntuación a más de 10. Estos terminan llegando diciéndole Lee Xuan al protagonista que debían quedarse ahí hasta que comience el collage. Sin embargo, mirando aquella mansión enorme, el protagonista decía que era bastante normal para la gente rica vivir en lugares así, pero después de un rato Lee Xuan terminó dejando al protagonista solo en aquella enorme casa, momento que el protagonista terminó aprovechando para lanzar un shadow boxing. Después de lanzar aquel puño, el protagonista decía que el puño divino es bastante dinámico y es muy difícil de ejercer fuerza con un puñetazo de una pulgada. Sin embargo, parecía ser no suficiente debido a que las hormigas de las voladoras de alas plateadas lo esquivaban fácilmente, por lo que este tendría que buscar otra técnica o otra cosa si quería derrotar a esa hormiga voladora, por lo que termina ocurriéndosele utilizar la palma esqueleto. Pero después de lanzar un puñetazo, este se dice que el rango de la palma esqueleto es bastante bajo, preguntándose que si sería de ayuda. Este termina lanzando un golpe de la palma esqueleto, diciéndose a sí mismo que la palma esqueleto tiene un punto de reacción bastante rápido y parece ser bastante compatible con el puño de una pulgada. Y después de terminar de entrenar, dice que es una habilidad de rango 1, sin embargo usa más vitalidad de lo que este esperaba debido a que lo dejó demasiado agotado. Este termina abriendo el juego para probar aquella técnica. Sin embargo, después de dominar a unas grandes hormigas mutadas salvajes, se le había acabado la vitalidad. Sin embargo, parecía ser la misma se estaba restaurando, preguntándose que si se trata del Sutra Inmortal Perdido, el cual realmente incrementó la velocidad de recuperación de vitalidad. El protagonista termina utilizando la palma de esqueleto de una pulgada,
por lo que después debe eliminar a aquella gran hormiga mutada, por lo que el sistema le salta diciendo que había comprendido la habilidad de Palma de rango, diciéndole al prota que la habilidad de Palma Esqueleto de rango 1 se había convertido a la habilidad de Palma Ceniza de rango 10, cosa que dejó demasiado sorprendido el protagonista debido a que había obtenido una habilidad de rango 10 debido a que esta había evolucionado. Este decía que la vida de las hormigas es muy baja, diciendo que tenía que usarla con el caballero esqueleto para probarla. Sin embargo, se le había olvidado que había eliminado al jefe y tendría que morir una vez para que reaparezca, lo que significa que tenía que dejarse comer por los esqueletos o golpear. El protagonista ya se encontraba enfrentándose al caballero esqueleto, por lo que rápidamente termina utilizando la palma ceniza que había obtenido de rango 10, palma ceniza que termina provocando una enorme explosión en el cráneo del caballero esqueleto. Una chica termina despertando al protagonista. Parecía ser una chica bastante bonita. Esta le preguntaba al prota que por qué estaba allí, que quién era él y que dónde estaba Li Xuan, y el prota le dice que este había salido. Parecía ser el prota estaba demasiado confundido para responderle a todo. Esta decía que el tipo siempre sale a perder el tiempo y siempre la evita cuando ésta lo necesita. El prota mirándola de la espalda se preguntaba que quién era ella. Sin embargo, termina tomándola por la muñeca, diciendo que al menos deberían intercambiar números, le dice el protagonista. Parecía ser la chica se lo estaba llevando arrastrado. El protagonista terminó soltándose diciéndole a la chica que no la conocía, pero la misma le dice el protagonista que ya que disfruta comer y otros entretenimientos con su hermano, que si acaso no podría hacerle un favor a su hermanita, por lo que el prota termina entendiendo que esta es la hermanita de Li Xuan. Y en vista de que Li Xuan siempre lo había ayudado bastante, este dice que debería ayudar a su pequeña hermana. El protagonista le dice que si al menos podría dejarlo prepararse antes de irnos, y todo era porque este estaba en ropa interior, cosa que sorprende bastante a la chica, la cual no se había dado cuenta, y termina siendo sonrojada por la ropa interior del protagonista con figuritas de Batman, Superman y Son Goku, como ya ustedes saben. Pero en un cambio de escena en el colegio Sunset, que es el área de mascotas específicamente, vemos que el protagonista había llegado con la hermanita de Li Xuan en una motocicleta. Este parecía estar traumado debido a que no sabía que la hermanita de Li Xuan manejaba tan agresivamente. Pero mientras unas chicas se acercaban, parece ser, esta le dice al protagonista que no tenía que hacer nada, solamente tenía que poner las apariencias al costado, por lo que el protagonista se coloca a jugar en su teléfono. Un tipo le preguntaba a la hermanita de Li Xuan que por qué su hermano estaba asustado y no se atrevió a ir. Parecía ser este tipo se encontraba demasiado molesto porque quería monopolizar el huevo compañero que el viejo caballero de guerra mutado había dejado caer. Es un enemigo al cual Li Xuan se había enfrentado con este tipo, aparte del protagonista, pero este termina diciendo que desde que aceptaron determinar quién se quedaría con el huevo después de la batalla, no hay necesidad de seguir peleando, por lo que debían ponerse en marcha porque este tenía algo que hacer después. La chica le preguntaba que si acaso este creía que podía ganarle, pero el tipo decía que no molestaría a una estudiante de segundo año como a uno de cuarto, diciendo que sería vergonzoso para él perder. Sin embargo, le había encontrado a alguien de su mismo tamaño para que pelease con la hermanita de Li Xuan. Se trataba de un tipo con una cicatriz en la cara aparentemente bastante peligroso. La chica parecía conocerlo, se llamaba Gutian, pero mirando a ese chico el prota decía que podía sentir un aura escalofriante y siniestra solamente por su apariencia. La hermana de Li Xuan y el tipo ya se encontraban frente a frente, por lo que arrogante el tipo le decía a la hermana de Li Xuan que debía ir en su contra. Esta parecía dejar salir de su cuerpo un enorme poder, diciéndole al tipo que debía prepararse para recibir el fuerte golpe que ésta le daría. Los amigos de la hermana de Li Xuan parecían no querer que esta pelease contra Gutian, por lo que el prota les pregunta a sus dos compañeros que quién era este tipo. La compañera de la hermana de Li Xuan le dice que se trata de un estudiante infame conocido como el Diablo. Se rumoreaba en la escuela que había golpeado a un estudiante de cuarto año que lo molestó el primer día de clases, por lo que el prota pensaba que si ese tipo voluminoso era tan fuerte. Y mirando a la hermana de Li Xuan, este se preguntaba que si esta se le arreglaría para luchar en su contra. Y el tipo arrogante que había traído a Gutian le preguntaba que si tenía miedo después de verlo, pero parece ser la chica no le tenía miedo nada y termina saltando al ataque. Atacó el cual empleaba una larga patada la cual parece solamente hacerle cosquillas a este tal Gutian. Esta quedó demasiado sorprendida por la enorme defensa de este tipo. Sin embargo, no se rendía, lanzando múltiples ataques nuevamente. Esta termina activando una habilidad de superaceleración, pero tras mucho golpe y golpe el tipo parecía estar ileso. Cuando la hermana de Li Xuan terminó lanzando una patada nuevamente, terminó siendo atrapada por
por Gudian, el cual de un fuerte golpe terminó clavándole en el piso. Del fuerte golpe de este tipo, esta terminó formando un cráter en el mismo, diciéndole a la pequeña hermana de Lucian que esta ni siquiera era su rival. Y sin piedad, este tipo terminó dándole una fuerte patada. Nuevamente y sin piedad, este tipo terminó clavando la cabeza de la chica en el piso, diciéndole a la misma que ya había perdido. Pero la chica no parecía rendirse, cosa que molestaba bastante a este tipo Gudian. Pero en vista de esto, el protagonista terminó lanzándose debido a que no podía dejar que a la hermanita de Lixian le pasase algo. Cuando el tipo lanzó aquel fuerte golpe, el protagonista terminó contrarrestándolo y preguntándole al prota que quién era él. El prota se llama Shuo Shen, diciéndole al tipo que acababa de aplicar a la Universidad de la Puesta del Sol ese año de la Universidad Sunset. El tipo que habían contratado a Gudian le dice al prota que sí, que es un pequeño junior que quiere salvar a la damisela en apuros y es más que bienvenido para hacerlo, por lo que podría enfrentarse en contra de este Gudian. La hermanita Lixian le decía al protagonista que era demasiado peligroso en ese lugar, preguntándole que por qué estaba allí, que debía bajar inmediatamente. Pero cargándole al protagonista le dice que cree que debería ser la que baje y descanse debido a que esta es demasiado débil. El protagonista le decía al tipo Gudian que no había necesidad de pelear hasta la muerte, diciendo que ya que nadie puede asumir la responsabilidad si ocurre un accidente, por lo que el tipo le pregunta al prota que entonces cómo quería competir. Y el prota le explica que si este le permite golpearlo una vez y retrocede menos de 3 pasos, inmediatamente el protagonista admitiría la derrota, cuya cosa el tipo, bastante molesto, termina aceptando, diciéndole al prota que no debían desperdiciar más tiempo. El protagonista le dice que podría hacer algo grande y que debía tener cuidado, pero el tipo que contrató a Gudian se encontraba sorprendido, preguntándose que cómo puede ser posible que este solamente haya aceptado eso. La chica del chico que había contratado a Gudian se encontraba preocupada de perder, pero el chico se encontraba bastante seguro debido a que Gudian nunca lo había defraudado. Y todo era porque la habilidad de Gudian es una armadura que es tan fuerte como el acero. Y no solo eso, sino que la habilidad del mismo también tiene un terrorífico contador de daño, sin mencionar que este había cultivado su armadura al nivel 9. La última persona que había desafiado a Gudian terminó perdiendo un brazo, y mientras miraba al protagonista pensaba que si este creía que tenía una oportunidad, entonces tendría un infierno que pagar. El fuerte golpe del protagonista terminó impactando en Gudian y al mismo tiempo causando una enorme explosión, y Gudian parecía haber retrocedido muchísimo más de solamente 3 pasos, cosa que dejó sin palabras a la hermana de Lixian y al mismo tiempo a Gudian. El protagonista lo miraba diciéndole que se trataba de su victoria, pero como un caballero Gudian termina aceptando su derrota. La chica rubia parecía estar molesta de haber perdido, diciendo que esa promesa no era nada, pero el chico parece ser un tipo de palabra, dándole una fuerte cachetada, diciéndole a la chica que una pérdida es una pérdida y él, Gao Yang, nunca rompería su palabra debido a que perdería el peso que tiene actualmente. Pasándole por un lado al protagonista, este le pregunta que si Shuo Wen es su nombre, y mientras se marchaba con Guodian le decía que lo recordaría. Parecía ser que estos dos tipos eran personas de palabra, y después de que el protagonista quedase solo con la chica le decían que era bastante fuerte, que desde cuando los estudiantes de secundaria son así de fuertes. La hermana de Lixian parecía estar bastante preocupada por la mano del prota debido a que esta estaba herida, pero el prota le dice que no era un gran problema y estaría bien si para la hemorragia. Y tomándola en sus hombros, el protagonista termina pensando que para pensar que Lixian, ese niño, tendría un gran amigo. Literalmente no sabía que el prota existía en su vida. Tiempo más tarde ya se encontraban en la mansión de Lixian, por lo que el protagonista se encontraba feliz debido a que por fin podría jugar nuevamente. Parecía ser que Lixian había llegado y el prota le dice que su hermana fue la que rompió esa puerta que él estaba jugando en su videojuego. Pero tomando el protagonista, parecía estar bastante entusiasmado, preguntándole al mismo que si recuerda el área dimensional que le había dicho antes, la criatura del tipo órgano dimensional, preguntándole al mismo que si acaso le interesaba verla. Pero el prota le pregunta que si acaso era que no tenían permiso para ingresar al área dimensional antes de comenzar la escuela. Lixian le dice al prota que para él es pan comido llevarlo a esa área dimensional, pero ante la indiferencia del protagonista, Lixian parecía estar molesto debido a que parecían ser no le importaba nada más que su videojuego, diciéndole al prota que debía ir a descansar debido a que entrarían por la mañana. El protagonista miraba a sus mascotas de vitalidad y termina llamando la atención de Lixian. Esto le pregunta que cuáles son las condiciones para incubar un nuevo compañero de clase leyenda, por lo que le pregunta que si estaba planeando incubar a ese caballero esqueleto de clase leyenda, recomendándole al prota que no debe actuar tan imprudentemente, diciéndole al mismo que necesitaría más de 10 puntos de vitalidad para eclosionar a una criatura de clase
clase legendaria, y si este no tiene suficiente vitalidad, su fuerza actual, su sangre y su carne serían reemplazadas por ella, y lo más probable es que te acabe terminando siendo lesionado o discapacitado. El protagonista, después de que este le dice que es muy probable, entonces debe haber algunas otras excepciones. Este le dice al prota que él es la excepción, diciendo que la vigorosa regeneración de la invencibilidad innata compensó su fuerza vital drenada, por lo que también podía incubar criaturas de clase leyenda como una clase mortal. Sin embargo, no puede incubar criaturas de clase leyenda cuya brecha sea demasiado, así que el prota debe rendirse, a menos que este no le tenga miedo a la muerte. El prota decía que si estaba en el juego no tendría miedo de morir, sin embargo había obtenido ese huevo de compañero en la vida real, diciéndose a sí mismo que dado que ese teléfono puede desbloquear nuevas mazmorras y escenarios reales, entonces termina activando la cámara de ese teléfono, el cual termina atrayendo al huevo al mundo telefónico. El sistema le dice que el huevo había sido grabado diciendo huevo de compañero, caballero esqueleto de clase leyenda. El protagonista quedó demasiado sorprendido debido a que el sistema incluso analizó sus propiedades preguntándose qué era eso de almacenar y la fusión, por lo que pulsando en el sistema este le dice que tiene una poderosa hormiga mutada y la tasa de fusión es del 47%, que si este quería fusionarlos. Este termina aceptando, parece ser que se estaban fusionando las criaturas, y el protagonista decía que dado su vitalidad no podría ser suficiente para incubar al caballero esqueleto porque no ve cómo resulta la poderosa hormiga mutada después de fusionarla con ese huevo compañero de clase leyenda. Parecía ser la fusión había tenido éxito, y el prota había creado la hormiga esquelética mutada de clase mortal con una fuerza de 10, velocidad de 9, físico de 10 y vitalidad de 9. La habilidad innata de este es la perforación de esqueleto de rango 10 y el estado de compañero es protector de brazo. El prota parecía estar decepcionado diciendo que sigue siendo una clase mortal incluso después de fusionarse con un material de clase legendaria, pero su fuerza había ganado unos 10 puntos e incluso había aprendido una nueva habilidad, por lo que definitivamente ahora podría luchar en contra de la hormiga voladora. Cuando aquella hormiga voladora se dirigía hacia el personaje en el juego del protagonista, este rápidamente terminó invocando a la hormiga esquelética que este había fusionado recientemente. Parecía ser la hormiga esqueleto había activado la perforación de esqueleto, ataque el cual termina sorprendiendo bastante a la hormiga voladora de alas plateadas, pero después de un largo enfrentamiento, la hormiga voladora terminó esquivando todos aquellos golpes dirigiéndose hacia el personaje del prota, el cual se encontraba demasiado confiado debido a que la tenía lo suficientemente cerca para que esta no pudiese esquivar la palma esqueleto. Sin embargo, rápidamente esta terminó esquivando el ataque del prota y él rápidamente terminó eliminándolo, cosa que molestaba bastante al prota preguntándose que cómo esta tenía una habilidad vitalidad de tipo volador. Ya había pasado el tiempo y se encontraban dirigiéndose hacia la nueva puerta dimensional preguntándole el prota que si acaso este estaba seguro de que quería montar esa enorme bestia, pero Xiao Wen le preguntaba que si acaso su nueva bestia era bastante chula. Este le dice al prota que se trata de un tigre blanco de ojo de jade de clase legendaria que este había incubado con muchísimo trabajo, y acercándose a la misma el prota le dice que es demasiado llamativo, que si acaso este no piensa presumir en el futuro. Finalmente estos terminan partiendo en dicha bestia de clase legendaria, pero esta parecía tener un retroceso enorme, el cual golpeaba bastante el trasero del protagonista diciendo que es peor que estar sentado en un coche y pasando por baches. Y tiempo más tarde en otra parte, estos ya habían llegado al sitio donde tenían en mente llegar, donde Li Xuan le dice al prota que Luoyang fue la capital de 13 dinastías. Las antiguas ciudades estaban apiladas una sobre otra debido a la tormenta dimensional. Toda esa zona se derrumbó y está conectado a un mundo subterráneo desconocido por ese lugar. Es bastante llamativo. En ese lugar se encuentra la ciudad búdica subterránea. Parece ser en ese sitio se encontraba un montón de gente. El protagonista le preguntaba que si esa era realmente un área dimensional, diciendo que incluso hay un estudiante en la calle, pero le dice que los militares habían despejado la zona exterior, así que la entrada es segura. Sin embargo, este también le dice al prota que tiene el mapa militar y así se les haría muchísimo más fácil andar por esa zona. Estos parecían haber llegado al estanque de loto subterráneo donde habita el loto de corazón de Buda, pero mientras caminaban el protagonista termina percatándose de lo que parece ser otra manito en el piso. Este termina escaneándola con su teléfono, dándose cuenta de que ese lugar también era una mazmorra en el videojuego. Li Xuan pensaba que el protagonista solamente estaba tomando fotos de recuerdo. Sin más, terminan dirigiéndose a los adentros de la caverna. Parece ser que había un estanque subterráneo en ese lugar. Este termina mostrándole al protagonista lo que parece ser el loto corazón de Buda, diciendo que la criatura dimensional que puede imitar un corazón. Este no parece fácil de conseguir, preguntando que si estos no pueden crecer algunos alrededor
de la costa. Sin embargo, ¿no podrían nadar allí?, pregunta el prota. Pero Li Xuan le dice que no, diciendo que los datos dicen que el agua del estanque del loto pueden derretir la sangre y la carne. Los seres vivos solo se convertirían en huesos si se meten. Pero cuando Li Xuan estuvo a punto de decir algo más, algo termina pasando en medio de estos dos rápidamente. Parecía tratarse de un chico el cual se encontraba volando, atacando rápidamente aquella flor de loto. Parecía ser que el chico que se encontraba volando quería llevársela. Y mientras el prota decía que este tenía una espada bastante rápida, el chico Li Xuan le dice al prota que la familia Luo es bastante famosa por su arte de la espada. Y mirando cómo ese tipo volaba, decía que debía haberse comprado un compañero volador debido a que esas alas son bastante geniales. El protagonista pregunta que qué tal si pasean por esos otros lugares, debido a que podría haber algunas otras criaturas dimensionales. Li Xuan le dice que las hay. Y sin embargo, esa zona es tan peligrosa que los militares la catalogaron como la zona desconocida. El prota le preguntaba qué quería decir con eso, y mostrándole el mapa, este le dice que muchas personas murieron mientras los militares estaban explorando esa zona. Pero lo más extraño es que no sufrieron ningún ataque, simplemente perdieron la vida mientras caminaban. Todos sus órganos empezaron a fallar, por lo que le dice el prota que no deberían dirigirse imprudentemente hacia allí por su propia seguridad, cuya cosa el prota termina aceptando. Mientras estos hablaban, parecía haber un terremoto o un pequeño deslave en el lugar, y todo era porque del agua terminó saliendo un loto bastante increíble, cuya cosa provocó que estos dos rápidamente se preguntasen qué clase de monstruo era ese. Este monstruo comenzó a lanzar ataques hacia todas partes, ataques los cuales de a poco el chico que se encontraba volando lograba evitar, pero debido a que una de sus alas fue herida, su criatura terminó saliendo, cuya cosa en la cual el monstruo se percató, eliminándola en el acto. Parecía ser el chico estuvo a punto de caer en aquel lago de cosa ácida, preocupando de esa manera al protagonista y a Li Xuan, pero el tipo aparentemente terminó lanzándose encima de una hoja la cual flotaba en el agua, saltando inmediatamente, sorprendiendo bastante a Li Xuan, el cual decía que él realmente sabía una habilidad de tipo de fuerza de pie, pero él todavía estaba bastante lejos de la orilla y debía buscar cómo resolver esa situación. Al mismo tiempo, el protagonista se encontraba metiendo su mano en aquel lago de cosa ácida, diciendo que como era de esperar, el agua no dañó su guante de boxeo, diciendo que parece ser esa agua solamente afecta a la carne. Li Xuan sabía que el protagonista haría algo, preguntando que si lo que haría sería para salvar a aquel tipo. El tipo se encontraba en una situación bastante desesperada debido a que no había hojas para saltar. Este sabía que caería en aquel lago de lava, pero antes de que cayese aquel monstruo terminó lanzando un ataque el cual se dirigía hacia el chico que tenía las alas, pero el agua terminó saliendo lo que parece ser la bestia del protagonista. Sin embargo, no era para atacar, era para enfrentarse en contra de aquel monstruo. Aquella bestia lanzaba ataques rápidamente hacia la bestia del protagonista, y todo era porque esta bestia se encontraba huyendo con el chico que tenía alas, debido a que el prota solamente quería salvarlo. Ya cuando la bestia del prota se encontraba frente a él, el chico se encontraba sorprendido, diciendo que se trataba de la bestia acompañante del protagonista, preguntándole al prota que cómo debería dirigirse a él. El protagonista le dice su nombre, y este termina agradeciendo por haber salvado su vida, pero el prota le dice que no debía preocuparse. Este se presenta como Luo Xuan, diciéndole al prota que le devolvería ese favor en el futuro, pero volteando a ver a Li Xuan, el tipo termina demasiado sorprendido debido a la bestia del prota. Este le preguntaba al prota que qué tipo de bestia era esa, pero el prota le dice que se trata de la hormiga esqueleto. Li Xuan decía que era una bestia bastante buena. Este sabía que los ataques de esa bestia no le hacían efecto a la bestia del protagonista debido al exoesqueleto de óseo endurecido, por lo que rápidamente le pregunta al prota que por qué no lo hace luchar en contra de esa flor, pero el prota decía que esa flor no parece en absoluto un mutante loto mental de Buda normal, por lo que podría ser también una criatura dimensional de clase leyenda. El prota decía que eso no estaba en el videojuego, diciendo que la hormiga podría morir en esa oportunidad de pelea, por lo que rápidamente termina guardándola nuevamente. Li Xuan le pregunta al protagonista que de qué tenía miedo, diciendo que solamente una mascota acompañante, que sería rico si matara a ese monstruo, pero el prota dice que no le gusta apostar inseguramente. Li Xuan le pregunta al prota que si se había enfadado por lo que este dijo, preguntándole que dónde estaba su ambición juvenil, pero había pasado el tiempo y estos ya se encontraban en su casa. Li Xuan le decía al protagonista que no habían ganado nada, que solamente habían desperdiciado 2 pases, y una vez que la noticia de ese loto gigante se difunda al día siguiente, alguien podría conseguirlo antes que ellos, pero el prota parecía estar molesto con esto, diciendo que primero iría a su habitación y debía darle una copia del mapa de la ciudad de Buda, preguntándole qué podrían necesitar
necesitarlo en el futuro, cuya cosa Li Xuan acepta. Sin embargo, parecía ser que Li Xuan veía que el prota estaba de buen humor, porque como ya saben, el protagonista no le gustó demostrar cómo se siente. Parecía ser que el protagonista se encontraba jugando el videojuego para ver qué pasaba con esa mazmorra, pero quedó demasiado sorprendido preguntando que si acaso no eran demasiados lotos, diciendo que incluso había hasta la orilla. Pero parecía ser el loto gigante de la mente de Buda no había aparecido, preguntando que si estaba escondido en algún lugar, pero sin prestar atención terminó invocando a su hormiga esqueleto. Al mismo tiempo, donde se encontraba aquel loto gigante en la vida real, una gente aparentemente bastante poderosa se preguntaba que si acaso ese era el loto mental de Buda del que habló Luo Xuan. Uno de los subordinados del jefe de esa misión decían que parecía ser el jefe era bastante cauteloso debido a que convocó a su mascota acompañante de clase leyenda más fuerte, el águila de ojos dorados, desde el principio. El tipo parecía estar seguro de que ganaría aquella batalla, por lo que rápidamente envió a aquella águila a enfrentarse en contra del loto gigante, diciendo que se llevaría ese loto de la mente de Buda. El prota ya se encontraba liquidando aquellas flores acuáticas, o literalmente las que se encontraban en el lago venenoso, por lo que su bestia acompañante rápidamente se lanza hacia un loto el cual inmediatamente terminó quebrando debido a que la mascota del protagonista tenía una fuerza incalculable. Después de que su bestia acompañante terminase liquidando aquel loto, terminó recibiendo una gema de color azul, pensando que finalmente había ganado algo después de esforzarse durante tanto tiempo. Se trataba de un cristal de habilidad, diciendo que Li Xuan no había mencionado nada sobre la habilidad de vitalidad del corazón del Buda Lotus, a juzgar por los ataques de corazón del Buda Lotus o el loto de Buda, que si acaso era una habilidad de proyectil oculto debido a que lo atacaba constantemente. El prota en el videojuego terminó absorbiendo aquel cristal de habilidad. Parece ser el mismo se estaba cultivando en el juego al igual que en la vida real. Sentía que era bastante cálido, diciendo que era completamente diferente del dolor del puño divino. Después de que su corazón evolucionase, el sistema saltó diciendo que había adquirido la habilidad del corazón Zen de rango 7. Quedó demasiado sorprendido, preguntando que si acaso era una habilidad de vitalidad del tipo de fortalecimiento, por lo que inmediatamente se dignó a probarla. Sin embargo, mientras la probaba no notaba ningún cambio, diciendo que parece ser que no había cambiado excepto hace mucho calor, diciendo que no era de extrañar que Li Xuan no haya mencionado nada sobre la habilidad del corazón del loto. Al mismo tiempo, en el videojuego, la hormiga acompañante del protagonista terminó recibiendo un fuerte ataque cuya cosa lo sorprende demasiado. Se trataba del jefe corazón de Buda, estampado en sangre del loto, el cual había aparecido en la vida real y por poco estos habían salido vivos. El protagonista decía que ese monstruo también estaba en el videojuego, por lo que estaba demasiado feliz debido a que si lo eliminaba probablemente le daba una buena cantidad de beneficios. No dudó en enviar a su hormiga esquelética, la cual era inmune a los ataques ácidos de este loto de Buda, debido a que estaba entusiasmado por probarlo en el videojuego. La hormiga rápidamente se lanzó al ataque del loto de Buda, el cual sin pestañear terminó lanzando 3 ataques consecutivos. Sin embargo, luego de una enorme explosión, la hormiga esquelética se encontraba completamente ilesa. El protagonista se percataba de que el loto de Buda se encontraba escapando, preguntando que si esta en realidad lo lograría o no con sus ataques, por lo que rápidamente le ordenó a su hormiga esquelética que lo eliminase. Sin embargo, rápidamente el loto de Buda terminó reaccionando, abriendo su boca debido a que tenía en mente agarrar a la hormiga esquelética con sus dientes, y efectivamente así terminó devorando a la hormiga esquelética del prota. El protagonista se encontraba demasiado decepcionado debido a que el loto de Buda lo había engañado. El protagonista sabía que la hormiga esquelética ya no estaba y no podía entrar en el estanque del Lotus debido a que el ácido lo eliminaría automáticamente. Así que ya tendría que reaparecer, literalmente eliminar ese personaje, diciendo que también podría revisar el área prohibida a la cual le había hablado Li Xuan. El prota sin pestañear terminó enviando a su personaje al área prohibida a la cual Li Xuan le había hablado para ver qué misterios ocultaba. Ya en el lugar, el protagonista decía que ese lugar era bastante extraño, diciendo que no se había encontrado con ningún monstruo en su camino. Sin embargo, no tarda en percatarse de algo extraño. Se trataba de lo que parecía ser una entrada a un lugar bastante antiguo. Se trataba de un templo budista. Sin embargo, antes de que pudiese percatarse de algo, terminó siendo eliminado debido al gran peligro que había en ese lugar. El protagonista literalmente no supo ni que lo mató. Se encontraba confundido, preguntándose que qué había sucedido, por lo que nuevamente terminó iniciando otra gota de sangre o una nueva partida. Tenía en mente intentarlo nuevamente. Sin embargo, parecía ser en el estómago de su personaje
personaje algo lo estaba absorbiendo, y antes de que pudiese darse cuenta terminó siendo eliminado nuevamente. Este decía que en el momento en el que su personaje perdió la vida parece que algo se distorsionó por su estómago, diciendo que justo como Li Xuan había dicho que no había ninguna herida externa y aún así todos sus órganos habían fallado. Este decía que era bastante raro, pero no le sorprende que los militares también la tengan difícil. Pero soltando su teléfono, este terminó acostándose a dormir. Ya al día siguiente, vemos que Li Xuan parece ser se había enterado de la noticia de que alguien terminó yendo al Lotus Corazón de Buda, y llegando el protagonista le preguntaba que qué había sucedido. Le comentaba que un superior planeaba eliminar ese Lotus Corazón de Buda del aire con su ojo dorado de clase legendaria. Sin embargo, en vez de eso sus alas se quemaron, lo cual fue bastante gracioso para Li Xuan. El prota pensaba que si hubiese escuchado eso ayer, entonces esto sería en el hazmerreír del día, pero Li Xuan que dice ahora que la universidad se había enterado y había explotado todo eso, probablemente podrían atrapar un puñado de estudiantes de todos los grados e intentar eliminar a ese loto gigante pronto. El prota le pregunta que si acaso los militares no harían algo, pero Li Xuan le dice que a pesar de que esa flor sea muy fuerte, los militares y la universidad deben tener a muchos expertos que puedan eliminarlo, diciéndole al prota también que los militares no habían hecho nada hasta ahora, así que probablemente eso permanezca así. Este decía que la federación ya había declarado sus políticas hace mucho tiempo y ellos no interferirán en ese nivel de peligro a menos que sea una circunstancia especial, por lo que de esa manera estos ayudan a que las universidades tengan las oportunidades de crecer a las siguientes generaciones. En la puerta terminaron tocando, por lo que Li Xuan terminó diciendo que ya iba, pero al mismo tiempo el padre del protagonista terminó llamándolo, cuya cosa sorprendía bastante al prota. Este le preguntaba al prota que si estaba en Luoyang, cuya cosa el prota termina afirmándole. El padre le decía que su nueva madre Xiaoliang quería verlo, así que es mejor que este vaya a comer con ellos. Sin embargo, el protagonista terminó pasando de esa invitación. Al mismo tiempo, en la casa de Li Xuan terminan diciéndole al protagonista que alguien lo estaba buscando. Su padre le decía que incluso Anjin se había ofrecido a recogerlo, que es mejor que le haga ese favor a su padre. Literalmente le estaba insistiendo porque quería juntarlo con Anjin. El protagonista escucha esto demasiado sorprendido, preguntándose que si Anjin lo recogería, cuya cosa su padre afirma diciendo que ni siquiera le preguntó que dónde este estaba, diciendo que fue a la primera hora de la mañana a buscarlo, cuya cosa parece no gustarle para nada al prota. Al mirar a quien lo estaba buscando en la casa de Li Xuan, este se percata bastante asustado, y todo era porque se trataba de Anjin, la cual estaba en la puerta esperando al protagonista, literalmente tremenda waifu. Al mirar a Anjin, Li Xuan quedó demasiado sorprendido, diciendo que el protagonista es un suertudo debido a que su padre se había casado con Ouyang Lan, diciendo que debió haberse dado cuenta antes debido a que tenían algo que ver la familia Zhou y la familia An. El prota decía que ese es el negocio de su padre y no tenía nada que ver con la familia An, cosa que parece no gustarle para nada a Anjin debido a que el prota la tiene loquita. No, sí, cómo no, quién quisiera esto. Esta le dice el protagonista que debían apurarse debido a que el chofer los estaba esperando fuera, pero el prota pensaba que no quería involucrarse con la familia An en Luoyang, diciendo que quién diría que ellos irían por él. Este le dice a Li Xuan que saldría con la familia An, cuya cosa Li Xuan no sabía ni siquiera qué decir debido a que era bastante inesperado. Y mientras caminaban hacia el vehículo, la chica le dice que parece ser este no había cultivado la técnica de disparasoles, pero el prota le dice que su padre nunca había dicho que esta le daría tal cosa. Esta miraba bastante molesta al protagonista, diciéndole que si acaso creía que esa técnica era falsa. Parece ser terminó aceptando la desconfianza del protagonista, literalmente esta tenía la intención de ayudarlo, pero el protagonista no lo aceptó. El protagonista era un poco lento, preguntándose que si acaso la misma estaba enojada. Sin embargo, no le importaba si era real o no. Después de aprender el Sutra Inmortal perdido, no podía utilizar otras técnicas de vitalidad. Ya en el auto deportivo, esta le preguntaba al prota que si acaso este entraría al vehículo o no, pero mientras el protagonista entraba en el vehículo, parecía haber un espía el cual se encontraba tomándoles fotos. Parece ser se encontraban espiándolo la gente del FBI o la Federación, quien sabrá cómo se llaman estos en realidad. Y aunque las pruebas no apunten a que este tenga algo que ver con Jin Daoxiang o el viejo rey demonio, era bastante interesante que este fuese el hijo de Zhou Linfeng, el hombre que se casó con la viuda de la familia An. El jefe de la Federación decía que era bastante extraño que le gustase
hace un hombre de familia como el padre del protagonista debido a que este no tiene clase social y que definitivamente había algo demasiado extraño debido a que la mujer Ouyang no era así, debido a que anteriormente cuando la familia An estuvo en problemas literalmente esta fue la que terminó sacando sus garras, diciendo que una mujer poderosa como ella no elegiría a un hombre tan incompetente como el padre del protagonista por nada. Este terminó diciéndole a su súbdita que debía encontrar la forma de llevar allí al protagonista cuya cosa esta firma, sin embargo este quería que no alertase a la familia An. El protagonista parecía haber llegado a su destino con la waifu, pensando que esa familia An para él era algo realmente magnífico. Este terminó siendo recibido por su madrastra al igual que su padre. Su madrastra le decía que siempre había querido conocerlo, que había preparado un montón de comida, bueno, su madrastra, diciendo que se trataba de una langosta fresca que acaba de ser entregada por aire esa mañana, es la favorita de Xiaojin, pero debido a que el protagonista es la visita no se la daría a Anjin, sino que se la daría el protagonista. Esto parece molestar bastante a la waifu, sin embargo su madrastra le dice que debe ignorar a Anjin, que sería un pequeño castigo por ella haberse transferido a su escuela y acosarlo. Comiendo aquella langosta el protagonista decía que era extraordinario, sin embargo se preguntaba qué estaba sucediendo allí. Este se preguntaba que si aquella grandiosa mujer era realmente la madre de Anjin. Mientras su madrastra le decía que este podía haberse quedado tranquilamente, el prota le dice que estaba bien, diciendo que de todos modos este tendría que vivir en las instalaciones cuando empiecen las clases y es muy conveniente vivir con su amiga. Mientras pensaba que definitivamente si se quedara Anjin lo eliminaría. Sin embargo ella terminó entregándole una tarjeta negra al protagonista, el cual se preguntaba que qué era eso. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Esta le dice el prota que se trata de la tarjeta de acceso al único dormitorio del colegio Atardecer, diciendo que su padre le había dicho que le gusta vivir solo, así que había preparado ese regalo para el protagonista. El protagonista decía que ciertamente es bastante útil y no sería molestado cuando llegue mientras vive en las instalaciones con eso. Sin embargo, se preguntaba cómo sabía su padre que necesitaba esa tarjeta o esa habitación solitaria. Este terminó aceptando aquel regalo, agradeciéndole a su tía, pero este termina preguntándole al prota que si acaso era tan vieja. Parecía ser su madrastra, quería que el prota la llamase hermanita Lang, no hermano. El protagonista se iba a agachar a su madrastra. El protagonista terminó llegando a casa de Li Xuan diciendo que finalmente podía jugar con libertad debido a que él mismo había salido, por lo que ya jugando este se encontraba en la cueva de las hormigas eliminando distintos monstruos con su hormiga esquelética. Después de eliminar un par de hormigas este quedó demasiado sorprendido debido a que habían dejado otro huevo acompañante. Se trataba de un huevo de poderosa hormiga mutada de clase mortal con fuerza de 7, velocidad de 4, físico de 7 y vitalidad de 2, sorprendiendo bastante al protagonista diciendo que sus estadísticas son mucho peores que la hormiga poderosa mutada anteriormente entregada a él. Vemos que el protagonista por poco termina esquivando un ataque en el videojuego. El prota se encontraba enfrentándose a la hormiga voladora de las plateadas, pensando que tenía que esquivar pacientemente los ataques de aquella hormiga o si no definitivamente sería eliminado instantáneamente si ataca imprudentemente. Cuando la hormiga voladora se acercaba, este pensaba que era su oportunidad de atacar. Sin embargo, luego de ser herido en un intento frustrado, decía que al parecer tendría que encontrar la oportunidad de darle en la cabeza. El protagonista sabía que no podía seguir los movimientos de dicha hormiga con su vista, por lo que sintiendo cuando ésta terminó apareciendo en su espalda, este terminó conectando un fuerte golpe con su puño. Luego de un montón de ataques consecutivos, el protagonista finalmente había eliminado a aquella hormiga voladora de alas plateadas. Esta parece haber dejado un huevo de mascota acompañante, cosa que sorprende demasiado al protagonista. El sistema le preguntaba que si acaso este quería incubarlo o que si quería fusionarlo usando la hormiga de esqueleto mutante como material. Sin embargo, mirando la tasa de la fusión, el protagonista sabía que algo no estaba bien, debido a que anteriormente la tasa de fusión fue muchísimo más alta con la hormiga esquelética. Este pensaba que tal vez primero debería intentar incubar ese huevo compañero legendario que tenía. Sin embargo, se pensaba para sí mismo que incluso si no puede incubarse no debería
afectarlo en la vida real, por lo que finalmente termina pulsando a incubar. Parece ser frente al protagonista terminó apareciendo un agujero negro, al menos en el videojuego. Este sentía que su vitalidad estaba siendo atraída hacia ese agujero negro. Sin embargo, no solamente se limitaba al videojuego, debido a que en la vida real la vitalidad del protagonista también estaba siendo extraída. Este pensaba que se sentía como si estuviese desgarrándole la espalda con sus dientes. Este terminó sintiendo un fuerte dolor, sentía incluso que se estaba muriendo debido al derramamiento de sangre. Sin embargo, al día siguiente, mientras el protagonista se encontraba desmayado, el teléfono terminó reaccionando. En el mismo parecían haber un montón de letras extrañas. El prota terminó despertando pensando que por suerte resuena muy débilmente con el videojuego, de otro modo hubiese perdido la vida en la vida real. Iniciando el videojuego nuevamente, se preguntaba que qué le ocurría a una incubación fallida, preguntando que si acaso lo peor que pudo haber sucedido es que desapareciese. Mirando el videojuego, quedó demasiado sorprendido porque sí se había incubado, y al mismo tiempo el protagonista le había obsequiado la habilidad de volar, diciendo que con el físico la hormiga voladora de alas plateadas no había problema volando y también podría pararse encima de las flores de loto. Terminó invocando a su nueva bestia. Sin embargo, frente a él terminó apareciendo una pequeña hormiga, la cual lo deja como una piedra. Gritaba que qué era eso, diciendo que por qué le había aparecido una bestia tan débil. En las estadísticas, la hormiga voladora de alas plateadas, tenía la clase larva de clase legendaria, proviene del rey de baja altitud y la habilidad innata de la misma es corte de ala plateada. Sin embargo, tiene unas fuertes estadísticas, pero mirando aquella estadística de lava, el prota se preguntaba que qué era eso. Se preguntaba que si acaso no era demasiado débil para ser una criatura de legendaria, diciendo que cuando lo había eliminado era demasiado feroz. Pero mientras sostenía aquella hormiga, el sistema terminó saltando, diciendo que la hormiga voladora de la plateada tenía hambre, así que era mejor que el protagonista lo alimentase. Se preguntaba confundido que con qué tendría que alimentarlo, pero finalmente cuando presionó en el sistema que quería alimentarlo, le pregunta al prota que con qué le gustaría alimentarlo, que si acaso le gustaría alimentarlo con hormiga esquelética mutada y hormiga de fuerza inmensa. El protagonista se encontraba demasiado sorprendido, preguntando que si acaso esa cosita comía huevos simbóticos y mascotas. Sin embargo, mientras estaba molesto, la hormiga tenía una cara bastante bonita. Terminó eligiendo darle un huevo simbiótico, a lo que luego alimentarle decía que parece ser se había resuelto el problema del hambre y no era tan fácil hacerlo crecer. Y como no podía contar con aquella bestia en su forma de bebé, era mejor probar su forma simbiótica o partes del cuerpo. El prota terminó adquiriendo un par de alas, por lo que decía que ese hormiguero donde se encontraba era demasiado espacioso y probaría aquellas pequeñas alas en ese lugar. Comenzó a volar bastante alegre. Se encontraba bastante sorprendido debido a que las alas eran demasiado rápidas y muy ágiles. Debido a que ya no era necesario eliminar a las hormigas que no podían volar, era mejor explorar las profundidades de la cueva. Mientras volaba, pensaba que el túnel cada vez se hacía mucho más estrecho y cada vez había muchísimos más monstruos, pero para cuando se percató eran demasiados monstruos, literalmente un ejército de hormigas. Decía que no importaba cuántas hormigas hubiesen, debido a que podía volar y no podían alcanzarlo. Sin embargo, aquel montón de hormigas terminaron creando una fusión entre ellas, creando una mano gigante la cual aplastaría al protagonista. Terminó siendo aplastado por aquella mano de hormigas. Sin embargo, liberando una cantidad enorme de energía, no tenía en mente quedarse atrapado. Después de destrozar aquella cueva, terminó llegando a un lugar bastante extraño. Mirando aquel huevo gigante en el centro del lugar, se preguntaba que si acaso era un hormiguero, pero del lugar terminaron saliendo un montón de hormigas voladoras de alas plateadas. Después de ser eliminado por ese montón de hormigas, pensaba que de hecho había cosas bastante interesantes en la mazmorra de hormigas, pensando que era una pena que no pudo acercarse al nido, diciendo que debía esperar hasta que el pequeño mosquito de alas plateadas recupere su forma completa. El protagonista le había dado hambre, sin embargo, cuando revisó su refrigerador terminó percatándose de que no tenía comida, por lo que finalmente terminó saliendo a comer. Sin embargo, parecía ser el prota estaba siendo vigilado por alguien el cual se encontraba siguiéndolo. El súbdito que se encontraba siguiéndolo le pregunta a su jefa que si debían secuestrar al prota, pero la misma le dice que había demasiada gente y el señor que
licenciado les había pedido que trabajaran de incógnito. Esta se había vestido literalmente como tremenda waifu en la calle, diciendo que para ella sería fácil tratar con un chico como el protagonista. El protagonista se encontraba caminando mientras la chica se encontraba esperándolo en una esquina, y cuando estaba lo suficientemente cerca, esta hizo como si se hubiese resbalado, preguntándole al prota, diciéndole que era bastante hermoso, que si acaso podría ayudarla. Sin embargo, el prota terminó pasando como si esta no existiese. Esta parecía estar bastante molesta, diciendo que el protagonista había ignorado sus encantos, por lo que parece ser era momento de usar su movimiento definitivo. Pero mientras caminaba, el protagonista se encontraba pensando que era mucho más conveniente entrar en el estanque de Lotus ahora que este tenía la habilidad de volar. Sin embargo, tendría que probarlo para saber si puede derrotar al Lotus Buda de corazón. La chica terminó tomando al protagonista por el brazo, preguntándole que por qué este caminaba tan rápido, pero el prota le preguntaba la misma que quién era. Esta termina diciendo que se había perdido, se había caído y estaba herida, que si acaso el prota podría ayudarla, mientras pensaba que había caído justamente enfrente de él. Sin embargo, el protagonista no se había dado cuenta. El prota tenía en mente llamar a la policía para ayudar a dicha chica. Sin embargo, tomando el teléfono del prota, esta termina diciendo que esta solamente quiere que el prota la acompañe a casa. El protagonista termina ignorándola nuevamente y termina diciendo que aún tenía que ir a casa a comer y esta debía encontrar a otra persona, cosa que termina molestando aún más a aquella chica, diciendo que si acaso realmente su encanto es inferior a una comida. Está bastante molesta con el prota, termina liberando poder, diciendo que si este no acepta cuando se lo pide de buena gana, entonces tendría que forzarlo. Esta terminó lanzándose al ataque el protagonista, el cual parecía estar indefenso. Aquel ataque terminó explotando, y cuando la chica buscaba rastros del prota, este se encontraba encima de un letrero, literalmente había sacado sus alas. El protagonista finalmente terminó recordando que quién era esa chica. Recuerda claramente que se trataba de la empleada de la liga de gente que estaba persiguiendo a Din Yao Xiang esa noche, en la cual este estaba con el viejo rey demonio, diciendo a esta chica que el protagonista era demasiado ágil, diciendo que realmente había subestimado sus habilidades. Esta termina invocando un montón de poder, diciendo que parece ser tendría que ponerse más seria, pero llamando a la policía, el prota dice que había sido atacado. Esta decía que si atacaba nuevamente, su identidad definitivamente sería expuesta y sería problemático si eso causa que la familia An se esté alerta. Sin embargo, dejando el lugar, la chica le dice al protagonista que lo perdonaría en esa oportunidad. El protagonista se encontraba preguntándose que si acaso realmente esta se había ido, preguntándose también que por qué la mancomunidad quería atraparlo, diciendo que no es bueno tener problemas con la ley. Sin embargo, cayendo en cuenta, este se preguntaba que si acaso lo estaban confundiendo con que este estaba confabulando con Din Jin Xiao Xiang, el viejo rey demonio, le vamos a decir porque este nombre ya me tiene mamadísimo. El prota terminó llamando a Li Xuan, el cual se encontraba bastante confundido recibiendo la llamada del prota. Este le dice que es bastante rara esa ocasión, diciéndole al protagonista que realmente lo había llamado voluntariamente, pero el prota le dice al mismo que debía encontrar un lugar en silencio debido a que le contaría algo importante. Al enterarse que el protagonista había conocido a Din Yao Xiang, el viejo rey demonio, este sentía envidia por el protagonista, diciendo que este también quería conocer a una persona tan legendaria. Li Xuan termina diciéndole al protagonista que parece ser una fuerza especial dentro de la liga, se especializa en encargarse de asuntos en los que la liga no puede interferir en público. Literalmente este parece saber algo de la gente que lo perseguía. Li Xuan le dice al prota que esta gente son despiadados e intentarán conseguir su objetivo sin importar los medios y sin considerar las consecuencias. Son notorios por la forma dentro de la liga, diciendo que también son conocidos como hienas. El protagonista decía que su nombre de por sí da una sensación bastante mala. El protagonista le dice que podría salvarse si se mete en la Universidad Sunsec inmediatamente, pero Li Xuan le dice que la Universidad Sunsec es territorio de la familia An, diciendo que mientras esté con esa gente nadie iría por él. Este le dice al protagonista que se matricularía con él al día siguiente, diciendo que también le ayudaría a pedirle ayuda a su padre por todo lo que sabe, diciendo que espera que pueda ser capaz de resolver el problema inmediatamente. Colgando aquella llamada, el protagonista pensaba que los problemas nunca se acababan, diciendo que si tan solo fuese lo suficientemente fuerte nadie lo molestaría. Al mismo tiempo, el equipo especial Las Hienas, el jefe, el inspector, se encontraba bastante molesto, debido a que su súbdita había fallecido
fallado la misión. Esta pedía perdón diciendo que era su culpa por juzgar mal los intereses y el nivel de la habilidad del protagonista. Y aunque esta pedía otra oportunidad, el jefe le decía que ya no sería tan fácil hacerle algo al protagonista. Y según todas las pistas, la familia An parecía tener algo que ver con Jin Daoxiang y el protagonista parecía ser querían darle tremendo bufo al prota, pero ¿por qué? Nadie lo sabe. El prota se encontraba en la Universidad Sunset. Este terminó llegando a la casa la cual su madrastra había alquilado para él, bastante feliz diciendo que finalmente su nueva vida había comenzado. Sin embargo, solamente había llevado un conjunto de ropa y debía salir a comprar algunas cosas. Este se dignó a buscar alguna tienda dentro de aquel complejo escolar. Sin embargo, mientras estaba recostado en la pared, termina bajando alguien. Como ya saben, se trata de Anjin. El prota le preguntaba a la misma que por qué esta se encontraba viviendo arriba de él, pero parece ser esta tampoco tenía idea de que su madre le había dado la habitación o el departamento de abajo al protagonista. El prota, mientras esta le daba la espalda, se preguntaba que por qué esta estaba tan enojada. Sin embargo, solamente fingiría que no la había visto. Y mientras se dirigía a la tienda, parecía estar perdido el protagonista diciendo que era un desierto. Sin embargo, terminó encontrándose con un tipo el cual parece un gran luchador. Se trataba de Gudian, al cual el protagonista le preguntaba que por qué estaba allí. Sin embargo, tomando al prota, este se acerca diciendo que estaría muerto si le cuenta a alguien, viéndolo a él con un gatito. El protagonista le dice que solamente estaba allí para pedir indicaciones para llegar a la tienda. Después de decirle la dirección al protagonista, este le dice que es mejor que no se meta con aquellos pequeños gatitos. Y nos cuentan que después del incidente dimensional, la humanidad ahora puede formar contratos con bestias dimensionales que son más obedientes y poseen varios poderes mágicos. Por lo tanto, una gran mayoría de la humanidad ya no puede molestarse en cuidar esos pequeños y débiles perros y gatos callejeros. Pero inesperadamente, Gudian es como un oso de peluche. El protagonista se encontraba en aquel templo en el videojuego nuevamente. Este sabía que aquel templo tenía algo como una puerta invisible, la cual lo eliminaba rápidamente. Este termina activando su habilidad con el fin de intentar de una manera diferente, por lo que adelantándose en aquel lugar, terminó llegando a salvo. Sin embargo, mientras más se acercaba a aquella puerta, la energía primordial del mismo estaba bajando rápidamente, eliminándolo de una manera que este quedó demasiado molesto. El protagonista había intentado nuevamente adelantándose a todo su poder. Sin embargo, terminó perdiendo la vida diciendo que había ganado algo de velocidad, pero la velocidad se elimina con la energía primordial y para mantener las dos habilidades es aún más rápido. Literalmente el protagonista sabía que tenía que tener mucho poder para adelantarse en ese lugar. Este sabía que parecía ser era posible atravesar esa área con la meditación del corazón de rango 7, sin embargo necesitaba habilidades de mayor rango para superarlo. Supone que debía seguir moliendo monstruos en el estanque de Lotus. Sin embargo, este termina recibiendo una llamada. Se trataba de Lucian, el cual le preguntaba que por qué este sonaba tan muerto, diciendo que debía ir al Lotus Pond en ese momento debido a que habían un buen espectáculo. Este le decía al protagonista que vería el espectáculo cuando se presentase en persona. Se trataba de Anjin, la cual se encontraba frente a un chico de cabello rojo en ese lugar donde se encontraba el jefe del loto del corazón de Buda. Parecía ser la hermana del protagonista o hermanastra. Se encontraba frente a Yang Li, el cual es un Sir de tercer año en la etapa legendaria. Parecía ser aquel chico se encontraba queriendo eliminar al jefe loto de Buda solamente para regalárselo a Anjin como regalo de matriculación. Pero Anjin lo rechazaba diciéndole a este que no debía arriesgarse de una manera tan tonta solamente por querer impresionarla. Parecía ser esta se encontraba rechazándolo porque, como ya saben, en realidad está enamorada del protagonista y ninguno de los dos lo quiere admitir. Este chico, después de que Anjin terminase rechazándolo, quedó cabizbajo ahí frente a todo el mundo, literalmente humillado. Y todo esto estaba siendo escuchado por el protagonista, el cual se encontraba demasiado impresionado debido a que no sabía que Anjin estaba siendo cortejada por alguien. Miantu terminó apareciendo detrás del protagonista diciendo que, como se esperaba de ese muchacho de la familia Yang, quería absorber a la familia An de la escuela. Solamente había empezado y ya solamente quería utilizar ese truco del corazón loto de Buda para regalárselo y así obtener su aprobación. Pero el protagonista decía que aunque la familia Yang sea bastante respetable, no son rivales para la familia An debido a que el negocio de la familia Yang depende de la familia An, cuya cosa el chico termina afirmando. El protagonista termina diciendo que no tenía el más mínimo interés en Anjin. El protagonista le preguntaba a Li Xuan que si acaso este lo había llamado para eso, pero este le dice que si acaso este no debería estar allí para ir a investigar la situación mientras
mientras su hermana está siendo cortejada. Con esto el protagonista queda bastante convencido de que debía estar en aquel lugar. Aquel chico y la familia Yang decía que ya que tienen tan poca fe en él, entonces Anjin tendría que aceptar el regalo de él después de que elimine a el loto corazón de Buda de sangre, cuya cosa Anjin termina diciendo que esa promesa y es inútil y este no debería arriesgarse para seguir humillándose. Bastante molesto por aquella humillación, el chico termina liberando un poder, con el cual termina invocando a sus bestias acompañantes. El amigo del protagonista se encontraba bastante sorprendido debido a que se trataba de la bestia legendaria, el halcón de plumas doradas de ojos plateados. Sin embargo, aquel chico de la familia Yang se estaba apresurando diciendo que quería terminar con aquello rápidamente. Este terminó enviando a sus dos bestias invocadas al ataque. Parece ser que ellas terminaron ejecutando un fuerte disparo contra el corazón de Buda. Aquellas dos bestias demostraban ser bastante eficaces. Debido a los fuertes impactos en el loto corazón de Buda, la gente pensaba que las bestias de aquel chico de la familia Yang eliminarían aquel loto. Sin embargo, en la espalda del amigo, el protagonista le dice que no es tan simple como parece eliminar a aquella bestia y que aquella batalla aún no había terminado. Las bestias terminaron rasgando el caparazón del loto corazón de Buda, cuya cosa aquella monstruo terminó defendiéndose, provocando que las bestias del chico de la familia Yang terminasen retrocediendo. Parece ser que el monstruo estaba a punto de contraatacar bastante furioso, cosa que preocupaba bastante al chico de la familia Yang, preguntando que si acaso aquella bestia estaba enojada. El chico Yang terminó enviando a sus bestias a atacar nuevamente. Parece ser aquellas halcones se terminaron convirtiendo en aves de fénix, y luego de que estas atacaran aquel monstruo, el loto corazón de Buda terminó repeliendo el ataque, cosa que preocupaba bastante al chico Yang, diciendo que si acaso esa basura realmente podía utilizar habilidades de energía primordial defensivas. Este pensaba que aquel escudo de sangre solamente podía defenderse contra ataques laterales, por lo que terminó invocando a uno de sus halcones diciendo que mientras uno lo ataque lateralmente, el otro emplumado debería atacar desde arriba. El protagonista sabía lo que este estaba planeando, sin embargo recuerda cuando este se enfrentó con aquel loto corazón de Buda y rápidamente le grita al chico de la familia Yang que se trataba de una trampa. Cuando el halcón terminó lanzándose al ataque desde arriba, aquella bestia inmediatamente terminó abriendo la boca simplemente para devorárselo, cuya cosa el protagonista terminó prediciendo y efectivamente terminó sucediendo. El halcón había sido eliminado rápidamente. El chico de la familia Yang quedó demasiado sorprendido debido a cómo su halcón fue eliminado tan miserablemente, por lo que sin más terminó enviando a su halcón a regresar, el único que le quedaba. Este terminó posándose frente al protagonista, preguntándole que cómo es que este sabía que este no sería capaz de derrotar al loto de Buda, pero al lugar terminó llegando el amigo del protagonista diciendo que por supuesto este lo había predicho, y este dice que el protagonista logró predecir aquello debido a que es el segundo lugar de la escuela secundaria en combate, cuya cosa el chico de la familia Yang termina diciendo de manera hipócrita que es bastante increíble, por lo que el chico de la familia Yang, bastante molesto con lo que este le dice, le pregunta que por qué mejor no ven qué estrategia brillante puede tener este segundo lugar, refiriéndose al protagonista, cuya cosa el amigo del protagonista termina defendiéndolo diciendo que el protagonista ni siquiera tendría que sudar siquiera para poder destruir a aquella bestia, diciendo que no podría ni siquiera ser empujado a una esquina a comparación de él. Pero al lugar finalmente termina llegando Anjin, la cual parada frente al protagonista termina preguntándole que si estaba confiado en que podría eliminar aquel loto corazón de Buda. Sin embargo, a esto el protagonista parecía no saber qué responder, pensar que este no estaba tan feliz de admitirlo, diciendo que el yo del videojuego aún no había podido exterminar al corazón del lotus de Buda sangriento. Y no solo era eso, diciendo que aquel loto del corazón de Buda sangriento también había usado habilidades que nunca aparecieron en el videojuego. Anjin se encontraba mirando fijamente al protagonista, por lo que el tipo preguntaba qué estaba sucediendo, diciendo que parece ser el protagonista ahora tenía miedo debido a que este solamente parece ladrar pero no morder. Al lugar terminó llegando Li Xuan por detrás del protagonista preguntando que por qué estos dos no le intentan juntos, cuya cosa termina sorprendiendo al chico de la familia Yang, diciendo que el notorio joven maestro playboy de la familia Li finalmente estaba dispuesto a ensuciar sus manos juntándose con el protagonista. Sin embargo, para él solamente se trataban de fantasías y viniendo de un montón de basuras que ni siquiera pudieron obtener el águila dorada de ojos plateados. Aquel chico de la familia Yang termina diciendo que entonces esperaba trabajar con estos dos con ansias. Parece ser todos estos se unirían en contra del loto corazón de Buda para poder eliminarlo. Un momento después Li Xuan se encontraba insultando al amigo del protagonista diciendo que si acaso este no podía cerrar la boca debido a que los había metido en un problema, pero el protagonista le pide que no lo culpe, que estaban de acuerdo en
en pelear en contra de aquel monstruo, pensando el protagonista que a pesar de que no pudo derrotar al Loto Corazón de Buda sangriento en el videojuego, tienen a 3 personas hoy día y eso sería mucho más fácil que pelear solo, especialmente desde que Li Xuan también tiene 2 bestias legendarias, así que estos no están exactamente arruinados. Ya frente a aquel lago corrosivo, el protagonista decía que el único problema que quedaba era sobre cómo estos podrían entrar en el campo de Lotus, diciendo que sería definitivamente imposible si solamente dependen de la hormiga esquelética. Sin embargo, este no puede encargarse de estos 3 cuando estén peleando. A lo que rápidamente, colocándose una máscara, el amigo del protagonista terminó diciendo que este se encargaría de ese problema. Este terminó invocando un acorazado, el cual rápidamente terminó sumergiéndose en aquel lago corrosivo. Parece ser aquella tortuga era inmune a todo lo que se encontraba en el lago, diciendo Li Xuan que si se trataba de una tortuga de escamas de dragón, diciendo que pensaba que la tenía Shuo Wen, diciendo que era bastante rara y aún así porque la escondía. Estos con aquella tortuga con escamas de dragón terminaron acercándose al Loto Corazón de Buda, por lo que el amigo terminó diciendo que conduciría a la tortuga con escamas de dragón para poder apoyarlos, por lo que rápidamente Li Xuan y el protagonista se preparaban para la batalla. El protagonista rápidamente terminó lanzándose al ataque, invocando a su gigante hormiga esquelética, por lo que ya encima de su hormiga esquelética, Li Xuan decía que era su turno. La gente al ver la invocación de Li Xuan se encontraba demasiado sorprendida debido a que también tenía una bestia legendaria. Parece ser Li Xuan ya se encontraba con su bestia invocada, al igual que con su concha marina, la cual podía volar. Aquel chico de la familia Yan se encontraba envidioso debido a las bestias legendarias que estos poseían. Sin embargo, Anjin se encontraba mirando fijamente sin decir una sola palabra. Pero ya cuando estos se preparaban, el protagonista le decía al tercer amigo, el cual se encontraba con la tortuga, que la caracola del cielo de Li Xuan no era tan ágil en el aire, diciendo que debería vigilar a Li Xuan y no dejarlo caer. Por lo que sin más, estos dos terminaron lanzándose al ataque con sus bestias legendarias. El Loto Corazón de Buda no se quedó sin hacer nada, por lo que rápidamente lanzaba ataques consecutivos, ataques los cuales el protagonista tenía en mente bloquear con la hormiga de esqueleto, y todo era porque la misma resultaba ilesa frente a dichos ataques. Li Xuan rápidamente terminó lanzando un ataque el cual parece terminó impactando en el Loto Corazón de Buda, pero el protagonista no se quedó atrás y terminó ordenándole a su hormiga esqueleto que lanzase su ataque el cual parece terminó causando un fuerte daño debido a que se trataba de la perforación del esqueleto. Rápidamente el Loto Corazón de Buda terminó activando su habilidad de defensa lateral, cuya cosa el protagonista se preguntaba que si acaso aquella bestia estaba tratando de cebarlos para que ataquen por arriba. Sin embargo, Li Xuan decía que no era necesario atacar por arriba debido a que lo demolería por el frente. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Li Xuan preparaba un ataque de una gran espada, cuya cosa el Loto Corazón de Buda terminó percatándose, y tan rápidamente como terminó percatándose, terminó lanzando un ataque de aire abriendo su enorme boca, pero este ataque de aire no funcionaba en contra de Li Xuan, el cual se encontraba firme en su caracola del aire, y sin pensarlo 2 veces se lanzó al ataque que estuvo preparando con anterioridad. Este ataque terminó impactando en el Lotus Corazón de Buda, dejándolo gravemente herido, mientras Li Xuan caía por el cielo debido a que se le había acabado la transformación. De los restos de aquel Loto Corazón de Buda parece salir lo que es un sapo el cual sin dudar termina lanzando un ataque. Este ataque iba dirigido a Li Xuan, el cual se encontraba cayendo en el aire. Justo cuando Li Xuan estuvo a punto de ser impactado, un ataque terminó cruzándose con el ataque de aquel sapo. Se trataba del protagonista, el cual utilizó la habilidad del puño divino vigoroso, provocando que aquel ataque sea neutralizado. El protagonista le decía a Zhou Miantu que debía atrapar a Li Xuan inmediatamente debido a que este se ocuparía de ese sapo, orden que Miantu termina aceptando. El protagonista se lanzaba el ataque de aquel sapo, el cual rápidamente termina lanzando un ataque al aire al protagonista. Este fácilmente logró esquivarlo, provocando una fuerte explosión en el sapo después de impactarlo.
El protagonista finalmente había acabado con aquella bestia, sin embargo rápidamente se percata de algo. Se trataba de Li Xuan, el cual le estuvo a punto de caer en aquel lago corrosivo debido a que Miantu nunca fue a buscarlo. Este terminó cayendo en cuenta de que Miantu era un traidor, cuya cosa él mismo le decía que no debía culparlo debido a que él mismo se lo había buscado. Cuando Anjin estuvo a punto de hacer algo, la mano de Li Xuan terminó siendo tomada. Se trataba de Shuoguang, el protagonista, el cual tenía una mascota del tipo volador, por lo que ya cuando estos se encontraban frente a Miantu, el cual los había traicionado, este gritaba que era imposible que como el protagonista seguía escondiendo una mascota de compañía del tipo volador, pero el protagonista dice que este había comenzado una batalla cuanto antes esto se ofreció voluntariamente y eso no era normal en él, por lo cual el protagonista termina diciéndole que sus habilidades de actuación no funcionan para nada, mientras Li Xuan terminó conectándole un fuerte golpe en la quijada. Li Xuan le preguntaba el por qué este los traicionó, cuya cosa este le dice que la gente a su alrededor ya había sido comprada por su segundo hermano Lin Mobai, diciendo este que no podía ganar contra su hermano mayor. Este terminó lanzando a su tortuga hacia el lago diciendo que todos debían morir juntos, y cuando el suelo estuvo a punto de romperse con Li Xuan y el protagonista encima, estos terminaron viéndose envueltos en lo que parece ser una capa de energía. Se trataba de la waifu, la cual los protegía desde lejos. Tiempo más tarde en la oficina de investigación, el investigador terminó entendiendo la esencia de lo que había pasado y terminó diciéndoles a Li Xuan y el protagonista que ya podían retirarse, por lo que ya fuera el protagonista con Li Xuan. Li Xuan decía que era realmente malo, que todos a su alrededor siguen queriendo eliminarlo. El protagonista le preguntaba que qué tan profundo era el odio entre este y su hermano, diciendo que él hacía planes bastante elaborados para eliminarlo. Li Xuan le contaba que este nunca había interactuado mucho con su segundo hermano Li Mobai después de que su hermano mayor perdiese la vida y él discutiese los asuntos importantes de la familia con su padre, mientras que este solamente continúa con su papel de joven maestro. Mientras caminaban, el protagonista le decía que ya que este no compite con él por el poder, que por qué este sigue intentando eliminarlo por todos los medios, pero este dice que por qué se trata del poder de la familia Dill, diciendo este que él no solamente estaba tratando de deshacerse de él por una cosa tan insignificante, cuya cosa sorprende al protagonista preguntando que entonces por qué está intentando eliminarlo, y deteniéndose. Li Xuan le decía que ese no era un buen lugar para hablar de eso. Tiempo más tarde, en la casa del protagonista, Li Xuan le preguntaba al protagonista que si sabía la diferencia de fuerza entre bestias de diferentes grados, diciendo que existe el rango mortal, leyenda, épico e incluso míticas, diciendo este que a medida que los grados aumentan, la brecha entre los grados se hace aún más grande y eventualmente se convierte en un abismo insuperable. Preguntándole a este el protagonista que con tal diferencia de fuerza que como cree este que los humanos fueron capaces de eliminar aquellas primeras bestias míticas. Este cuenta que después de luchar durante 3 días y 3 noches, los 6 primeros héroes de grado épico finalmente terminaron eliminando aquellas bestias míticas. Sin embargo, frente a la cúspide de la fuerza, este debe olvidarse de los 6 primeros héroes, diciendo que un centenar de ellos no es suficiente. Sin embargo, la verdadera razón por la que estos fueron capaces de derrotar a las bestias míticas fue porque estos también poseían una bestia compañera de grado mítico. El protagonista le decía que eso no tenía sentido, diciendo que sin tener que eliminar una bestia mítica, que como habían sido posibles de obtener una mascota de compañía de grado mítico, cuya cosa Li Xuan termina diciéndole que se trata del regalo de Dios, diciendo que alguien le otorgó la clave a los 6 primeros héroes para eliminar a la bestia mítica, la larva de una bestia mítica. El protagonista preguntaba que si ese regalo de Dios no solamente eran teorías infundadas en los mitos, cuya cosa Li Xuan dice que la liga incluso ha creado un departamento de altos cargos para gestionar los asuntos relacionados con los 6 héroes, diciendo que solamente que muchos no lo saben, y ese departamento es el que organiza a los humanos especialmente seleccionados para obtener la autoridad sobre el regalo de Dios, tal como los 6 héroes habían poseído. El protagonista preguntaba que si acaso realmente existía aquel regalo de Dios. Sin embargo, también se preguntaba para sí mismo que por qué Li Xuan quería decirle todo eso, pero termina preguntándole a Li Xuan que si acaso podría ser que y interrumpiéndole, Li Xuan le dice que su padre lo nombró como el primer sucesión de la autoridad del regalo de Dios de la familia Li, solamente por eso su hermano Li Mobai quería eliminarlo para él quedar primero en la sucesión del regalo de Dios, y la única manera en que este podría conseguir aquella sucesión sería eliminándolo. Un rato después, Li Xuan terminó cayendo rendido en la cama del protagonista, mientras él mismo se encontraba en un sofá jugando en su teléfono. Este se encontraba
encontraba pensando en cuando Li Xuan le dice al protagonista que este debía tener cuidado, diciendo que desde que este frustró sus planes nuevamente, el segundo hermano podría notar su presencia, por lo que el protagonista pensaba que parece ser que este mismo debía hacerse más fuerte rápidamente para no caer en las garras del segundo hermano de Li Xuan. Al entrar al videojuego, el protagonista termina recibiendo una alerta del sistema, la cual le dice que la hormiga voladora de las plateadas estaba en el estado de inanición. Por favor, este debía alimentarlo. El protagonista se encontraba molesto, preguntándole a aquella bestia de leyenda que si acaso esta solamente sabía comer, que si acaso esta sabía el precio de un huevo de compañía. Sin embargo, también sabía que criarlo sin alimentarlo era imposible, por lo que tenía en mente barrer con esa copia de mazmorra unas cuantas veces más. Tiempo más tarde, vemos que unas personas se encontraban viendo un video en sus teléfonos. Estos decían que se trataba de Li Xuan enfrentándose al Loto de Buda. Parecía ser la gente ya se había enterado de aquella batalla, al igual de cómo aquel chico terminó traicionándolo solamente por el segundo hermano de Li Xuan. Las chicas mirando el video decían que Li Xuan era bastante guapo. Sin embargo, no solamente eran esas chicas y los chicos los que veían el video, parece ser una chica bastante ordinaria la cual se encontraba mirando el video también. Tiempo más tarde, el equipo de investigación especial de la liga se encontraba mirando aquel video también, diciendo esto que el protagonista había evitado el ataque del sapo de agua venenosa en una fracción de segundo y lo eliminó solamente con un ataque. Sin embargo, decían que en esos pocos movimientos del protagonista no muestra signos de uso de habilidades de energía primordial, diciendo que por su aspecto debe haber cultivado un arte extraordinario de la energía primordial. Sin embargo, se preguntaban que por qué la información del protagonista decía que este cultivaba la meditación ascética. El jefe de este grupo decía que esa noche que había visto el protagonista mientras perseguía al demonio, había visto que el protagonista tenía signos de ese tipo de cultivación. Sin embargo, parece ser que ese signo había desaparecido por completo. Una de las agentes preguntaba que si cree que había abandonado aquel tipo de cultivación durante estos años, pero el jefe de este grupo sabía que se trataba de la familia An, los cuales le habían dado una mejor técnica de cultivación, o Jin Dao Xian, el viejo rey demonio. El viejo rey demonio se encontraba diciendo que el rastro del sutra inmortal perdido en se estaba haciendo más débil. Bastante alegre decía que si acaso el protagonista lo había logrado cultivar, por lo que el jefe de este grupo decía que deben acusar al protagonista de ser cómplice del viejo rey demonio y luego solicitar una orden de arresto, debido a que estos debían arrancar algo de los labios del protagonista. Aquella chica, tomando aquella orden, decía que le daría una buena bienvenida al protagonista, pero la verdad el protagonista parece sí querer este tipo de bienvenida. No sé, yo solamente estoy respondiendo por él. La chica, mientras seguía aquella orden, se preguntaba que si acaso la academia o la familia lo protegería, pero el jefe, mientras se marchaba, decía que podían estar seguros de que nadie lo protegería, debido a que con una orden de arresto interregional ellos no tendrían más razones para proteger al protagonista de acuerdo a la ley de la liga. Además, An Tianzuo y An Jin han tenido bastantes problemas con el protagonista, y eso muestra que ellos no aprueban los cambios en las cualificaciones para obtener una bestia mítica compañera, diciendo que estos ni siquiera podrían querer protegerlo. En un cambio de escena vemos que An Jin se encontraba frente a la puerta de la residencia del prota. El protagonista solamente termina aceptando lo que esta dice, diciendo que aunque esta haya traído aquel arte del bombardeo solar, no puede cultivarlo debido a que después de que cultivó el sutra inmortal perdido no puede cultivar otro tipo de técnica. Esta parecía estar molesta, preguntándole al protagonista que si aún no le creía, diciéndole al protagonista que podía dejar que el tío Fen le diese un buen vistazo a aquel USB y este lo ayudaría a verificar su autenticidad. Pero el protagonista, ya bastante cansado, le preguntaba que cuál era su motivo para darle aquel tipo de cultivo, cuya cosa estar señalando. El protagonista le dice que por supuesto que es para probar que es mucho más fuerte que él. Esta le dice al protagonista que debe sentirse indignado cuando perdió contra ella cuando estaban en la escuela secundaria, cuya cosa solamente le dice que solamente la admira enormemente. Esta parecía estar bastante molesta, diciéndole al prota que lo había derrotado en público, que si acaso no tenía ningún deseo de conseguir una venganza, diciéndole al prota que había visto su capacidad cuando estaba en el estanque del loto, diciendo que avanzar a la etapa legendaria del arte del bombardeo solar en 3 meses es definitivamente un pequeño paso para el protagonista. Y mientras se marchaba le decía al protagonista que esperaría por él, diciendo que se verían cuando el tiempo lo decida. El protagonista estaba a punto de declinar, sin embargo la misma terminó devolviéndose, tomando al prota por la camisa, preguntándole que si acaso tenía ganas de pelear o no, diciéndole que debía luchar contra ella, preguntándose por dentro que cómo su madre pudo escoger a ese tipo, y alejándose él le dice
dice que este debe sentirse libre de solicitar todos los cristales de energía primordial que necesita para cultivar y no había necesidad de contenerse, diciéndole al prota que no le mostraría ninguna piedad como se la mostró la última vez. El protagonista, mirando su teléfono, parecía no importarle lo que esta decía. Sin embargo, pensaba que esta es una chica prodigio públicamente reconocida por la liga, quien avanzó a la etapa legendaria a los 13 años, que por qué Anjin se estaba involucrando con él que estaba en la etapa mortal. Sin embargo, también decía que no podía entender su accionar mientras botaba la basura de Harald por Li Xuan. Mientras este jugaba, finalmente logró derrotar el loto de Buda en el videojuego. Este quedó demasiado sorprendido debido a que la hormiga esquelética parecía tener algo en sus garras. Se trataba del huevo compañero del loto corazón de Buda. Parece ser ahora el protagonista si se iba a chetar, pero a lo bueno. El protagonista, mirando el sistema, decía que antes Li Xuan le había dicho que la imitación del loto corazón de Buda era bastante útil, pero el sistema termina saltando diciéndole al protagonista que su mascota, la hormiga voladora de las plateadas, estaba severamente desnutrida y desaparecería en breve, por lo que el protagonista debería alimentarla rápidamente. Parecía ser la hormiga estaba codiciando el huevo de la mascota del loto corazón de Buda. Y así fue como todos los planes del protagonista terminaron yéndose por el caño debido a que tenía que darle aquel huevo porque perdería a su bestia acompañante. Después de que el protagonista le diese aquel huevo de la imitación del loto corazón de Buda, el mismo terminó pasando por lo que parece ser una transformación, cuya cosa el protagonista pensaba que no sabía si esta vez esta podría crecer un poco. Sin embargo, después de aquella actuación, la hormiga seguía igual, diciendo el protagonista que ese pequeñajo ha tragado bastantes materiales mortales y aún así estaba en su estado juvenil. Este se preguntaba que si los materiales de nivel mortal son demasiado limitados para la mejora de las criaturas legendarias. Frustrado, el protagonista pensaba que ya le había dado mucho de comer a aquella mascota, diciendo que parece ser tendría que invertirle mucho dinero, pensando que el lado tranquilo también es problemático y avanzar a leyenda en 3 meses por supuesto que también le gustaría, pero es bastante difícil. Sin embargo, con el Sutra Místico Inmortal es prácticamente imposible cultivar la técnica del disparo del sol y todavía no sabe nada sobre el método de avance del Sutra Místico Inmortal. Sin embargo, mientras él mismo se encontraba sumido en sus pensamientos, a la puerta terminaron por tocar. Se trataba de Gao Yang, el cual le preguntaba al protagonista que si todavía lograba recordarlo. El protagonista le preguntaba que qué estaba sucediendo, cuya cosa le dice que había ido especialmente para disculparse con el prota, diciendo por los anteriores resentimientos, cuya cosa provocó a que el protagonista se preguntase que qué clase de hierba se había fumado este. Este terminó diciéndole al protagonista también que había considerado que estos se conocerían mejor tras una pelea, diciendo que le gustaría disculparse con este junior o el protagonista por las cosas de antes, preguntándole al protagonista que qué le parece si resuelven esos rencores, pero después de que este terminase alzando la mano hacia el protagonista, este solamente terminó cerrándole la puerta en la cara diciendo que si eso era todo entonces este iba a jugar videojuegos. Sin embargo, Gao Yang termina interrumpiendo diciéndole al prota que debía esperar un momento, por lo que finalmente terminó revelando sus verdaderos colores diciéndole al protagonista que la verdad es que había otro asunto por el que este había ido a buscarlo ese día. Así fue como pasó el rato. Después de un rato el protagonista terminó siendo llevado por Gao Yang hacia un tal Gai Feng, el cual le agradecía a Gao Yang por haberle llevado al protagonista. Parece ser que aquel tal Gai Feng terminó lanzando un ataque el cual estaba a punto de abrumar al protagonista. El protagonista calmadamente le decía que si este quería pelear solamente debía decirlo y no necesitaba hacer eso. Gai Feng, deteniendo aquel ataque, decía que el protagonista estaba inusualmente tranquilo y era bastante perspicaz, diciendo que realmente no se había fijado en la persona equivocada. Parece ser aquella energía que estaba a punto de abrumar al protagonista fue retirada rápidamente. Este termina lamentando haber ofendido al protagonista presentándose como Hui Gai Feng, diciendo que le gustaría invitar al protagonista a unirse a su equipo y eliminar juntos al monstruo corazón de Buda ensangrentado, porque como ya saben, después de un tiempo los monstruos terminan reapareciendo nuevamente en las mazmorras. El protagonista frente a esta proposición le preguntaba a este tipo que por qué lo invitaba a él, cuya cosa le dice que había estudiado cuidadosamente el video de la batalla del protagonista con Li Xuan en contra del loto corazón de Buda. Sin embargo, Li Xuan se desempeñó bastante bien, pero el protagonista tenía un liderazgo y juicio bastante cruciales. Este decía que en toda la academia ciertamente no había escasez de gente poderosa más fuerte que Li Xuan, diciendo que la capacidad del protagonista de observar el campo de batalla completamente lo dejó impresionado, diciendo que el protagonista había anticipado dónde aterrizaría Li Xuan por adelantado, resolviendo lo del sapo
debajo del agua venenosa en el momento más perfecto, diciéndole el protagonista que si no fuese porque hubo un problema con estos compañeros de equipo, confía que a estos no les faltaría habilidad para romper finalmente el núcleo de la Torre del Loto, diciéndole hasta el protagonista que este tampoco tendría que aventurarse en el estanque del Loto como la última vez, solamente tiene que liderarlos, como estos deben controlar a sus mascotas de compañía, preguntándole al protagonista que qué le parece. El protagonista decía que no le interesaba, pensando que para liderar un equipo de señores arrogantes es mejor concentrarse en derrotar al boss del videojuego, diciendo que de todas formas la habilidad del Loto del Sangre ya está muy bien entendida y más bien tarde o temprano será capturada. Gaoyan le pregunta al protagonista que si realmente este no lo consideraría, diciendo que Hai-Fen es uno de los que están en la cima de la lista nivel legendario en la escuela, diciendo que los otros dos también son señores del nivel legendario y juntarse con ellos sería 100% seguro que estarían a salvo, pero el protagonista se disculpa diciendo que no estaba interesado. Esto parecía molestar bastante a Gaoyan, pensando que si no se lo hubiese pedido Hu Hai-Fen no se molestaría en cuidar a un tipo como el protagonista. Hu Hai-Fen termina llamando la atención del protagonista pidiéndole que espere un momento, diciéndole al prota que no debe rechazarlo tan rápido, diciéndole que debe ponerle una condición y el se la cumpliría. Parece ser están a punto de intercambiar favores. El protagonista terminó interesándose por este favor, diciéndole a que solamente quería un huevo de compañía de nivel legendario. Esto deja sumamente asombrado a Gaoyan, pero acercándose el protagonista vuelve a recalcarle que había dicho que si quieren que se una al equipo necesitan un huevo de compañía de nivel legendario y los lideraría. Gaoyan tomaba al protagonista por la camisa diciendo que es bastante codicioso, diciendo que no tiene que correr riesgo, solamente debe liderar a la mascota de compañía y que si acaso todavía quiere un huevo de compañía legendario por un trabajo tan fácil. Pero el protagonista dice que si se lo dan o no es cosa de estos, diciendo que solamente estaba colocándole su condición. Hu Hai-Fen termina deteniendo a Gaoyan, preguntándole al protagonista que si tenía algún tipo de requisito sobre el huevo de grado legendario, pero el protagonista le dice que no tiene ningún requisito, diciendo que de todas formas solamente lo utilizaría como material de alimentación para su hormiga de alas plateadas. En un santiamén aquel, Hu Hai-Fen terminó entregándole un huevo de grado legendario al protagonista, cuya cosa lo deja demasiado asombrado debido a que se lo dio como si se tratase de un papel que se consiguió en la calle, por lo que el prota pensaba que realmente había conseguido un huevo de compañía de nivel legendario sin hacer nada. Hu Hai-Fen se encontraba estirando su puño diciéndole al protagonista que parece ser ahora tenían un trato sobre ese asunto, puño que el protagonista terminó chocando diciendo que trato hecho. Tiempo más tarde Gaoyan le preguntaba a que por qué le había dado un huevo de compañía de nivel legendario de la avispa venenosa de fuego como si nada, pero termina diciendo que literalmente se lo merecía. Le decía a Gaoyan que tampoco supo en realidad por qué le dio aquel huevo de clase legendario, diciendo que viendo las batallas del protagonista sintió algo como el protagonista fuese diferente, diciendo como si el protagonista tiempo atrás hubiese tenido una experiencia al enfrentarse al Loto de Sangre y que a él no le importaba aquel huevo de la avispa de fuego, solamente había pensado como si se tratase de comprar un seguro. En la habitación del protagonista se encontraba haciendo la invocación de la avispa de alas plateadas. Parece ser estaba a punto de darle de comer aquel huevo de la avispa de fuego, cosa que al entregársela terminó haciendo sonrojar bastante a la hormiga voladora de las plateadas. Esta parecía estar a punto de convertirse en algo muchísimo más fuerte, cuya cosa el protagonista sabía que estaba a punto de evolucionar. Parecía ser finalmente había terminado la evolución de la hormiga voladora de las plateadas, la cual saliendo de aquel fuego en el aire parecía tener un semblante bastante diferente, parecía tener una forma bastante fuerte y bastante madura a comparación de la que tenía anteriormente. El protagonista logró percatarse de que había incorporado algunas de las características de la avispa venenosa de fuego, preguntándose que si acaso es una mutación de la misma familia de insectos. Mirando la barra de estado, se trataba de la hormiga voladora de las plateadas, la cual tenía el cuerpo ya madura, el destino legendario del rey de la baja altitud. Esta tenía una fuerza de 17, velocidad de 20, físico de 16, vitalidad en 19 y la habilidad talento era el destello. El protagonista quedó demasiado sorprendido debido a que la vitalidad de esta casi rompen los límites de una criatura legendaria, pues sin embargo se preguntaba qué era aquella habilidad de aguja mágica de luz. Mirando aquella habilidad en la barra de estado, esta decía que se trataba de una habilidad la cual dispara al objetivo una larga aguja de energía ultra veloz que puede penetrar en el enemigo. El protagonista decía que ese panel definitivamente podía solucionarlo del loto del corazón de Buda ensangrentado, por lo que abriendo una nueva sesión en el videojuego, el protagonista ya con su avispa se encontraba preparado para enfrentarse al loto de Buda. Terminó
terminó enviando a la hormiga voladora a las plateadas, y tras un montón de choque y múltiples esquives de los ataques de aquel loto de Buda, finalmente este se encontraba ya frente a frente al loto de Buda a punto de impactar un fuerte ataque. El loto de Buda rápidamente al percatarse de este ataque terminó sumergiéndose en el lago de lava corrosiva. Parecía estar a punto de emboscar a la hormiga voladora a las plateadas desde abajo. Sin embargo, por poco la hormiga voladora a las plateadas terminó esquivando aquel ataque. Esta terminó activando el destello a la plateada, conectando un fuerte ataque al loto de corazón de Buda, al cual parecía estar en un acorazado. Con el enorme poder de sus alas, la hormiga voladora a las plateadas terminó partiendo la mitad de aquel acorazado donde se encontraba escondido el loto corazón de Buda. El loto corazón de Buda parecía estar bastante herido, por lo que rápidamente abriendo los pétalos el sapo terminó lanzando un ataque en contra de la hormiga voladora. Parece ser que la hormiga voladora rápidamente terminó esquivando dicho ataque y preparando el ataque especial. Terminó arrancándole la cabeza a aquel sapo, pero aquel ataque no se detuvo solamente allí debido a que terminó impactando en la plataforma donde este se encontraba parado, al igual que el loto corazón de Buda, provocando que ésta se rompiese en pedazos e inmediatamente terminase por explotar, causando un fuerte retumbe en el lugar. El protagonista, mirando esto, se encontraba sorprendido debido a la gran explosión, diciendo que la aguja mágica de la luz no debería ser tan poderosa. Este sabía de que podría tratarse que el loto corazón de Buda, al verse perdido, terminó autodestruyéndose antes de perder la vida, diciendo que en la situación de ahora, aunque salga algo de aquella muerte, tendría que haber caído al agua corrosiva. Pero la hormiga, el protagonista, ya se había adelantado a todo este suceso, por lo que tenía una gema en la boca. Se trataba del cristal dimensional, el cual este había atrapado antes que aquella bestia se autodestruyese. El protagonista decía que tal vez la habilidad del aura del loto del corazón de Buda ensangrentado sea la clave para entrar en el templo budista, por lo que sin más este terminó absorbiéndola. Mientras la absorbía el cuerpo real o físico, el protagonista se encontraba sufriendo un terrible calor. Sin embargo, este decía que si no había adivinado mal, pero interrumpiendo esta escena, el teléfono terminó saltando diciendo que este había absorbido el cristal dimensional del loto del corazón de Buda ensangrentado. Este tenía la habilidad original de meditación del corazón mejorado de rango A y la habilidad superior de meditación de sangre. Un rato después, el protagonista decía que había pensado que iba a quedar seco después de tanto calor. Sin embargo, parecía ser este había obtenido la habilidad de meditación de sangre exitosamente. Este decía que, como había pensado, el consumo de energía de la meditación de sangre es mucho más lento que el de la meditación del corazón, diciendo que mantenerlo por media hora no debería ser un problema, diciendo que de esa manera podría ir a explorar el pequeño templo de Buda, el cual lo eliminaba cada vez que este pasaba. Tiempo más tarde, en la ciudad subterránea de Buda, este ya podía pasar ligeramente, diciendo que, como había pensado, la meditación de sangre y la meditación del corazón tienen efectos similares y ambos pueden resistir el poder de esa área. Finalmente este ya logró llegar a la entrada del templo, pensando que no sabía si dentro habría o no alguna poderosa criatura dimensional, por lo que ya mientras caminaba este decía que parecía no haber ningún tipo de criatura dimensional en esa área. Sin embargo, termina percatándose de algo bastante extraño. Se trataba de una tableta la cual decía que se trataba del pequeño sutra del Prajnaparamita. El protagonista se preguntaba qué era esto, y este se decía que se trataba del gran sutra Prajnaparamita, es conocido según la leyenda debido a que fue descubierto por un monje en un evento dimensional. Esta es una de las determinaciones de nivel de vitalidad épica de las dos principales escuelas budistas actuales, diciendo el protagonista que entonces ese sutra no es para nada pequeño. Frente a aquella tableta terminó apareciendo una distorsión dimensional, cosa que hacía sufrir bastante al personaje del protagonista. Este sentía mucho dolor de cabeza preguntándose que qué tipo de cosa maligna era esa. El protagonista, al acercarse a aquella tableta, terminó sintiendo una gran presión en el centro de su pecho. Sin embargo, rápidamente esta termina desvaneciéndose, cuya cosa termina sorprendiendo al protagonista preguntándose que si realmente aquella presión había desaparecido. Este pensaba que justo en su momento la velocidad del flujo del sutra inmortal se había vuelto lenta y luego la presión sobre su cuerpo desapareció. Y mirando la tabla piensa que cuando vuelve a ver esa inscripción ya no se siente tan incómodo, preguntándose que cuál es el sutra secreto del inmortal. La energía de esencia del protagonista terminó bajando, diciendo que ni siquiera había entrado en el templo de Buda y la mitad de su energía esencial se había agotado, por lo que este sabía que no podía perder su tiempo en ese lugar. El protagonista terminó llegando al templo de Buda y luego de entrar terminó encontrándose con una estatua bastante fea. El protagonista veía que este era un Buda de 3 caras, preguntándose que si el budismo tenía tal Buda, pero rápidamente, como se
preguntaba esto, terminó siendo absorbido en el mitad de su estómago nuevamente. Este se preguntaba que cómo volvió a perder la vida de manera tan misteriosa. Sin embargo, piensa que parece que solamente puede entrar de acuerdo a alguna regla. Este decía que estaba realmente impresionado por esos adultos mayores que se arriesgan sus vidas para abrir el camino, diciendo que mientras circula la meditación de sangre también puede entrar al templo de Buda, pero no vio ningún monstruo en ese lugar, lo que significa que está relacionado con la inscripción. Usted decía que esa inscripción era como un arte de energía esencial, pero ya había aprendido el sutra inmortal, así que no podía cultivar otro arte de energía esencial. Este terminó entrando nuevamente en el videojuego en el templo de Buda, diciendo que no importaba debido a que recordaría lo que estaba escrito en la tableta. Y ya frente a la tableta, este se encontraba leyendo pensando que aunque es largo no es tan difícil de recordar como el sutra inmortal. Y a pesar de que una gran cantidad de tiempo antes de la meditación de sangre había agotado toda su energía de la esencia, pero puede salir del templo primero y esperar que la energía se recupere y luego entrar nuevamente para seguir leyendo. Tiempo más tarde, el protagonista termina despertando, parece haberse quedado dormido de tanto jugar mientras leía aquella tableta. Este decía que ya recordaba todo, pero rápidamente su personaje termina cobrando una gran energía. Después de que aquella energía terminó desvaneciéndose, el protagonista quedó un poco desconcertado, diciendo que esa forma de circulación de energía de esencia es el sutra de la sabiduría de la perfección menor que acaba de recordar. Este decía que era bastante raro debido a que no lo había cultivado, pero circula automáticamente de acuerdo a su memoria, lo cual lo dejaba un tanto confundido. Sin embargo, este decía que debía dormir, por lo que no pensaría en eso ahora. Así es como pasa el tiempo y vemos que el protagonista se encontraba recostado en su cama, un poco dormido. En la espalda del mismo parecía estar reflejándose un montón de escritos en un idioma bastante desconocido para nosotros al menos. Y así es como pasa el tiempo, el protagonista se encontraba dándose una ducha para no heder. Sin embargo, este se percata de que su piel se le estaba cayendo, preguntándose así que si acaso estaba mudando de piel, después de dejar caer toda aquella piel. Este termina sentado bastante sorprendido, diciendo que así que ese es el sutra de la sabiduría de la perfección menor. Y ya saliendo del baño, en el videojuego este veía que el nivel de fuerza vital de este era de nivel mortal, llamándose así. Él con una fuerza de 10, agilidad de 10, constitución en 11 y vitalidad de 10, pero lo más importante era que este tenía el arte de la energía de esencia, el sutra inmortal. Este se preguntaba que qué estaba pasando, diciendo que su arte de la energía de esencia fue reemplazado, pero su constitución había superado el límite de los 10 puntos, ahora había llegado a 11. Sin embargo, mirando en su interior, este decía que no podía sentir que estaba circulando el sutra de la sabiduría de la perfección menor, preguntándose que si acaso podría ser, y liberando un montón de aura. Vemos que este controlaba dos tipos de energía, diciendo así que podía intercambiar el sutra de la sabiduría de la perfección menor con el sutra de la inmortalidad, que si acaso había captado dos tipos de artes de la energía de esencia. Sin embargo, se encontraba confundido diciendo que el arte de la energía de la esencia es muy diferente y una persona no debería ser capaz de tener dos artes de energía de esencia, diciendo que cuanto más alto es el rango, más difícil es que dos energías existenciales existan. El teléfono del protagonista terminó sonando. Se trataba de los chicos, los cuales se enfrentarían al loto de sangre o al loto que el protagonista ya había derrotado con anterioridad. Esto decía que había olvidado que ayudaría a esta gente por el huevo que les habían dado. Y así es como pasa el tiempo y ya en aquel lugar el protagonista con los chicos se encontraban atacando al loto. Parecía ser esto tenían en mente tumbarle el pilar donde este se encontraba. El protagonista le ordenaba al cuervo de sangre que este no debía dejar que el sapo venenoso vuelva a salir del cascarón, por lo que rápidamente los cuervos lanzaron un ataque. Parece ser que el ataque terminó pulverizando el cascarón del sapo, diciendo el protagonista que todos debían retroceder al menos 20 metros. Mientras las bestias retrocedían, uno de los chicos termina preguntándole al protagonista que si acaso no deberían darle el último ataque y simplemente eliminarlo, por lo que quitando al protagonista le dice que debía quitarse debido a que lo haría sin que el protagonista le diga nada. Este terminó enviando la espada de sangre, la lluvia torrencial de los cuervos negros, a lo que después de ese montón de ataques al pilar, vemos que los cuervos terminan percatándose de algo aparentemente malo. Se trataba de la gran explosión la cual el protagonista ya había pasado en el videojuego. El chico sabía que había metido la pata al hacer caso omiso a lo que el prota había dicho, pero el prota solamente le decía que se lo había dicho, que no era su culpa, así que no pagaría por la muerte del cuervo negro. Este termina diciendo que estaba bien, que había actuado de manera precipitada, diciéndole al protagonista que él literalmente tenía toda la razón. Al que el pilar parece haber sido destruido por los chicos, pero estos parecían estar siendo observados por alguien
un señor decía que el protagonista fue asignado a su clase diciéndole a la señora Wang Fei que había recibido un buen estudiante. Esta parece ser la próxima profesora del protagonista, diciendo que ese niño parecía saber que el loto corazón de Buda se autodestruiría, diciendo que el departamento militar del área del oeste trajo hacia el loto el corazón de Buda 5 bestias compañeras legendarias para morir con él. A lo que aquel tipo le preguntaba que si no había dicho que el protagonista tiene la conexión con la familia An, diciendo que debe haber obtenido la información de dicha familia, pero esta le dice que los hermanos y hermanas de la familia An tienen conflictos con el protagonista, por lo que no deberían entregar la información fácilmente. A lo que la profesora del protagonista dice que como favor a un tal Xiao Lang era necesario conocer mejor al protagonista después. Tiempo más tarde, en la mazmorra subterránea donde se encontraba el loto, parecían haberse regenerado todas las bestias. Vemos que la avispa del protagonista se encontraba enfrentándose con el sapo venenoso, causando así una gran explosión en el lugar. Era el protagonista pero en el videojuego, diciendo que después de comprender el modo de ataque, el loto de sangre y la habilidad de la hormiga voladora a matar fácil al jefe se volvió bastante fácil para él. Este termina llegándole algo al teléfono. Se trataba de un huevo de loto. Mirando la información, este se llamaba nuevo huevo de bestia compañero obtenido, patrón de sangre, Buda del corazón del loto, de rango legendario, el destino legendario, el loto claro de las aguas turbias con una fuerza de 15, agilidad de 13 y constitución de 12, con la esencia energía de 18 y la habilidad de esencia energía. Es el patrón de sangre, estatua de Buda, diciendo el prota que ese atributo no es tan malo para una criatura legendaria. Sin embargo, pensando en aquel loto, este decía que el loto de sangre tenía muchas habilidades y ese solamente conoce una, que literalmente era bastante débil y si tuviese que incubarlo no tendría que sufrir dolor y es muy probable que esté en estado de larva. El protagonista se preguntaba que si acaso sería mejor fusionarlo, por lo que ya en el sistema este le preguntaba que si deseaba fusionarlo con la hormiga esquelética con una compatibilidad de 1.6 o si deseaba fusionarlo con la hormiga voladora de alas plateadas que tenía baja compatibilidad también. El protagonista se preguntaba que por qué no le dice que hacer la fusión es imposible en lugar de mostrarle una posibilidad tan baja, pero rápidamente termina saliéndole una notificación preguntándole que si acaso quería dárselo de comer a la hormiga voladora de alas plateadas. El protagonista decía que ya no tenía estado de hambre y sin embargo todavía puede alimentarla, por lo que preguntándose que si acaso esta podía crecer nuevamente, decía que solamente lo intentaría para ver qué sucedía. La hormiga voladora de las plateadas terminó apareciendo, pero el protagonista se percata de que este no tuvo un cambio en absoluto, que cuánto necesitaba comer para crecer. Y así es como pasa el tiempo. El protagonista en el videojuego se dirigía al pequeño templo de Buda. Después de entrar en el templo, este decía que era estupendo debido a que con el sutra de la sabiduría y la perfección menor puede entrar en el salón del templo tranquilamente. Y ya frente a aquel Buda de 3 cabezas, este pensaba que esa estatua de monstruo se ve bastante aterradora, que solamente quién es él. Pero aquella estatua terminó moviendo uno de sus brazos. Parece ser la arena que cayó de la mano de la estatua terminó haciendo una formación. El protagonista se preguntaba que si acaso esto le eliminaría instantáneamente nuevamente, pero rápidamente alrededor del protagonista terminaron presentándose unas oriolas de energía. Este se encontró sorprendido preguntándose que si aún un huevo de bestia compañero se encontraba en esas oriolas. Parece ser el emperador Ming o el Buda de 3 cabezas el que se dedicó al budismo siguiendo los deseos. El protagonista debía elegir los dotes. Este se encontraba bastante sorprendido debido a que aquel Buda le había regalado una bestia o un huevo compañero de bestia gratuitamente, que si pueden haber cosas tan buenas. Uno de los huevos le decía el protagonista que no podía obtenerlo debido a que era desconocido y este era incapaz de comprobar los atributos, diciendo el protagonista que no conocía los atributos, así que de todos modos escogería uno. Este decía que la criatura mítica Krekintin eclosionó con éxito. Parece ser el protagonista tenía una nueva mascota, pero rápidamente este termina lanzando el teléfono preguntando que cuándo había confirmado que este hiciera eso. Este se encontraba bastante molesto diciendo que las criaturas míticas son de hecho grietas dimensionales que son muy fuertes y malas, pero el problema es que una criatura legendaria casi lo elimina cuando eclosionaba, pero imagínense una mítica literalmente lo iba a hacer trizas. El protagonista se encontraba a punto de tener un terrible dolor. Parecía estar siendo absorbido por la eclosión de aquella nueva bestia. Este se preguntaba que si podría ser la primera persona que muere jugando un videojuego, pero vemos como el tiempo pasa y el protagonista parecía estar aparentemente bien, pero bastante agotado. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito?
Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Este pensaba que no había muerto, pero se supone que una criatura mítica haría eclosión, pero parece ser que solamente había absorbido parte de su sangre y toda su energía vital. Frente al protagonista termina apareciendo una bestia cuya cosa lo sorprende demasiado debido a que era bastante bonita. Quedando sorprendido el protagonista mirando a la bestia preguntándose que si acaso es Ditin, la bestia mítica. Este decía que una criatura mítica de la destrucción se ve tan bonita y adorable. Pasó el tiempo, el protagonista recogía el teléfono que había lanzado anteriormente y al ver las estadísticas de Ditin, este decía que era un mortal primario con una fuerza de 11, velocidad de 11 y físico de 11 con energía de esencia también de 11. Las habilidades de esencia de Ditin es cuerpo dorado, inmortal, exorcismo y 9 extremos. Este se preguntaba que si acaso una criatura mortal con todos los atributos al extremo y 4 habilidades literalmente se encontraba flasheando debido a que esta bestia parecía tener muy buenas habilidades. Pensando que quien lo vería diría que usaba hacks literalmente y dice que es un mortal. Sin embargo recuerda que en ese momento el mensaje decía claramente que era una bestia mítica, preguntándose que qué significaba eso de primario, que si acaso significa que tiene que crecer como la hormiga voladora de las plateadas. El protagonista decía que Ditin, el mítico perro blanco de boda de la tierra, escucha todas las cosas del cielo y la tierra, y el macaco de 6 orejas en el viaje al oeste es capaz de reconocer lo verdadero y lo falso de los dioses. El protagonista decía que no era exactamente lo que esperaba para una bestia mítica. El protagonista se preguntaba que cómo sería la forma asociada de Ditin. Parece ser cuando aquella bestia se fusionaba con él solamente le otorgaba un arete dorado. El protagonista se encontraba a punto de probar aquella habilidad. Parecía ser el protagonista había obtenido un escucha o un oído bastante potente, podía escuchar todo lo que sucedía a kilómetros. El protagonista se preguntaba que qué diablos era un sonido el cual producía Anjin, diciendo que era bastante suave y extraño, diciendo que se sentía como un locochón al escuchar a las chicas, por lo que piensa que debe hacer cuenta que no había escuchado nada. Vemos que el protagonista termina escuchando algo, alguien que decía que le dolía algo, por lo que tocando la puerta, este se encontraba llamando a Anjin preguntándole que si estaba bien, diciendo que no podía escuchar esa o no podía utilizar esa habilidad todo el tiempo, sería una molestia. Parecía ser Anjin estaba siendo secuestrado o algo así debido a que algo malo había sucedido porque no le abrían la puerta. Y retrocediendo, esto intentaba tumbar la puerta, pero aquella puerta es una de las puertas de seguridad especiales para colegios. Anjin se preguntaba que cómo escuchó el protagonista su voz, diciendo que no quería que el protagonista la vea en un estado tan vergonzoso. El protagonista terminó deteniéndose y golpear la puerta, para rápidamente terminar entrando por una de las ventanas. Esto deja demasiado sorprendida a Anjin, pero el protagonista parece darse cuenta de que ésta se encontraba totalmente ilesa. Esta le preguntaba al protagonista que cómo ha entrado a ese lugar, pero el prota le dice que como nadie abrió la puerta pensó que esta había tenido algún tipo de accidente. Este termina diciendo que llevaría a un médico el protagonista, pero esta dice que no era para nada necesario, diciendo que después de que tome un descanso estaría bien, diciendo que sucede tiempo atrás. El protagonista se preguntaba que cómo puede sucederle eso desde hace tiempo, pero el protagonista finalmente termina cayendo en cuenta de que es la menstruación, pero esta termina gritándole al protagonista que qué pensaba decir. Después de que el protagonista salió de la habitación de Anjin, este decía que supone que tenía razón, pero detrás de la puerta Anjin se encontraba recostada en la misma, cayendo totalmente derrumbada. Esta decía que el protagonista era un tonto, pero por otra parte vemos que el protagonista se encontraba cocinando. Este se preguntaba si beber algo de esa sopa repondría algo de energía en la sangre, pero su teléfono termina sonando. Se trataba del buen amigo del protagonista, el cual le decía que la escuela empieza ese día y todos los clubes escolares estaban reclutando diciendo que estos debían echar un vistazo. El protagonista rápidamente le decía que no planeaba unirse a ningún club, pero este termina diciéndole que entonces debían juntarse debido a que estaba planeando formar su propio club, diciendo que el hermano Xuan lo llevaría a volar refiriéndose a él. Pero debido a que el protagonista lo rechazó, este termina diciéndole que no sea tan indiferente, que había oído que la mayoría de las tareas establecidas por la academia requieren de equipos, así que si crean su propio equipo no tendrían que mendigar por ayuda después, y que el protagonista tampoco quería estar en una batalla de instituto solo.
solo. El protagonista, pensando en lo que le dice este, termina aceptando diciendo que estaba bien, pero no cree que se pueda formar un club de solamente 2 personas. Sin embargo, Li Xuan le dice al protagonista que si acaso esa es una razón para que salgan a reclutar gente. Tiempo más tarde, en la Academia Sunset, en el campo central específicamente, vemos que un montón de estudiantes se encontraban buscando dónde incluirse en qué club, pero en ese lugar también se encontraba el papucho del protagonista diciendo que había demasiada gente. Li Xuan termina llamando al protagonista, parecía ya haberse anticipado con una chica. Es un vagabundo este Li Xuan. Este le pregunta al protagonista que por qué llevaba un bolso. Sin embargo, el prota le dice que es para llevar los del té rojo y el té de sangre de bayas de goji, que si acaso te quería un poco. Parecía el protagonista estar tomando tantas bebidas energizantes. La chica termina saludando al protagonista. Esta le dice que ya que estaba allí, que si acaso quería unirse a su club, diciendo que tenían un montón de chicas guapas. Pero Li Xuan termina tomando al protagonista diciéndole a aquella chica que el protagonista ya era de él, que es bastante despreciable el usar trucos de seducción, pero el protagonista le decía a Li Xuan que se limpiase la baba debido a que el que estaba cayendo en el truco de seducción era él. El protagonista se disculpa diciendo que había prometido formar un nuevo club con Li Xuan, cuya cosa la chica literalmente le estaba coqueteando en lenguaje corporal. Pero vemos que esta chica realmente es la hermana de Li Xuan, la cual le coqueteaba al protagonista y viceversa. Esta le decía al protagonista que entonces esperaba que se puedan ayudar mutuamente entre clubes y tener la oportunidad de hacer tareas juntos, debido a que la misma quería que el protagonista le enseñase bien, cuya cosa Li Xuan termina aceptando por el protagonista. Tiempo más tarde, vemos que Li Xuan le decía al protagonista que este había perdido la oportunidad de estar rodeado de mujeres hermosas al igual que su hermana, pero el prota le dice que no debía ser ridículo, que si acaso esto no iban a formar un club, que porque no estaba haciendo nada, diciendo que ya sin importar si son fuertes o si llegan tarde o temprano, los otros clubes harían lo imposible por obtenerlos, cuya cosa Li Xuan le dice que no hay manera de evitarlo. Los nuevos estudiantes deben estar matriculados durante un mes y al menos tener 5 miembros o más para crear un nuevo club antes de poder solicitarlo, por lo que el prota le dice que por qué entonces estaban allí, diciéndole Li Xuan que por qué esa pregunta, diciendo que habían ido a ver hermosas chicas. El protagonista termina bastante molesto con Li Xuan, literalmente él lo hizo perder el tiempo, pero al lugar alguien terminó llegando llamando al protagonista por su nombre. Al voltear, el protagonista se percata de que eran los chicos que habían estado con él anteriormente, estudiantes los cuales habían estado con el protagonista antes de que fuese Bada, o sea, los que el protagonista estuvo al principio de toda esta historia. Este decía que era una casualidad que también hayan entrado en la Academia Sunset, a lo que Li Xuan le pregunta al protagonista que quién era esa hermosa mujer, pero el prota dice que Fan Ruoshi es de la misma escuela secundaria que estos. Li Xuan le preguntaba que cómo era que no la conocía, pero el prota le decía que pues porque este no iba mucho a estudiar. Li Xuan terminó presentándose con esta diciendo que el prota y él estaban formando su propio club, que si acaso esta quería unirse, diciendo esta que sí, cuya cosa hizo pensar a Li Xuan que esta da respuestas bastante rápidas. Li Xuan termina diciendo que les toca esperar un mes para poder solicitar un club, así que estos no pueden esperar. La chica termina diciendo que podía esperar, pero acercándose al protagonista, esta terminó bajando su cabeza frente al mismo, diciendo que realmente lo sentía mucho lo sucedido con el tema de los equipos en el examen, diciendo que por su culpa casi el prota no puede realizar los exámenes en ese entonces. Li Xuan mirando esto quedó sin palabras, pensando que si acaso se había inscrito en aquella Academia Sunset por el protagonista, pero el prota le respondía la misma que no debía culparse por eso y él no podía culparla por completo por lo que sucedió en ese entonces. El rubio termina diciendo que no tenían otra opción y en ese momento promete que nunca volvería a ocurrir. Li Xuan termina interrumpiendo diciendo que ya que todos son viejos conocidos no era tan necesario ser cortés y que se estaba haciendo tarde y debían regresar a descansar para estar preparados para la prueba de combate real en la primera lección al día siguiente. El protagonista le preguntaba que si acaso realmente habría una prueba en el primer día de clase, que si acaso es en la ciudad de Buda, cuya cosa Li Xuan permite diciéndole al prota que por supuesto que no, que la ciudad de Buda es un área recién descubierta y hay demasiados peligros ocultos y la escuela no permitirá que los nuevos estudiantes corran riesgos. La antigua amiga del protagonista termina diciendo con base a la experiencia de los años anteriores, la academia seleccionaría uno de los 4 campos dimensionales de control estable, o sea que ya tengan bajo su control. Para superar la prueba solamente necesitan eliminar una criatura dimensional y cuantas más elimine mayor sería la puntuación.
El protagonista le preguntaba a esta chica que cómo sabía todo eso, pero esta termina preguntándole que si acaso él mismo no prestó atención al foro de dimensión de la escuela. Vemos que el protagonista se encontraba caminando, pensando que había un foro de dimensiones. La chica le había contado al protagonista que este foro fue creado por la Federación para facilitar y fomentar el intercambio de información de diferentes ámbitos dimensionales y no era necesario utilizar información real para registrarse. Y llegando a casa el protagonista decía que cuando estaba en la preparatoria, White rara vez entraba en contacto con campos dimensionales complejos, así que no le prestó mucha atención a la información y no esperaba que todos en la Academia Sonsen llevaran la información del foro de dimensiones, que parece ser que era hora de aprender más sobre las reglas y usos de ese foro. Alguien terminó preguntándole al prota que si también es un estudiante especial que vive en ese edificio, cuya cosa el protagonista le preguntaba quién estaba hablando. Volteando se percata de que es una chica bastante pequeña. El protagonista termina diciendo que se llama Showon y vivía en el segundo piso. Y la chica se presenta como Wan Lu, la estudiante especial que acaba de mudarse allí ese día y este debía llamarlo Xiao Lu, diciéndole al protagonista que serían vecinos a partir de ese entonces. Sin embargo, esta se percata que el protagonista había desaparecido, diciendo que el protagonista parece ser bastante extraño. No, el prota pierde el tiempo. Tiempo más tarde vemos que el protagonista se encontraba investigando en el foro dimensional, diciendo que parece ser que el foro es esencialmente una plataforma pública de información para todos y la academia y varias personas están acostumbradas a publicar o proporcionar información dimensional a través de esa red, diciendo que es increíble que una plataforma tan grande no exija nombres reales para registrarse, diciendo que la federación no le importa obtener información del foro de personas que están fuera de la ley o incluso del enemigo. Que no solo eso, sino que también hay un rico mecanismo en ese lugar, literalmente un mercado negro que se pueden intercambiar por varios recursos en el centro comercial a través de los puntos de dimensión producidos por el foro, y la única forma de obtener puntos dimensionales en el foro es publicando un tipo de publicación que es la periódica, que se contabiliza normal a través de los clics, pero una publicación normal con decenas de miles de lecturas solamente de unos pocos de yuanes, y para ganar más puntos puedes optar por publicar contenido de pago, diciendo que el contenido de las entradas de pago es ilimitado y el precio puede ser especificado libremente por el creador. Sin embargo, debido a la naturaleza anónima del foro, los usuarios evitan los contenidos de pago de los usuarios desconocidos y mejor pagan a usuarios famosos con más confianza. Además, la propia federación y las academias también publican estrategias de pago bastante económicas en cuanto a puntos, preguntándose a sí mismo que qué debería publicar para ganar algo de dinero. Algo termina corriéndosele y al mismo tiempo vemos a la profesora del protagonista recostada en una cama bastante grande, literalmente una cama donde el prota cabría fácilmente con esta profesora. Esto se encontraba viendo los foros diciendo que realmente había gente novata debido a que había foros diciendo incluso cómo conseguir novia fácil, diciendo que tendría que darles una buena paliza a aquellos nuevos estudiantes, pero rápidamente se percata de algo en aquel foro. Se trataba de consejos para asaltar el templo del pequeño Buda a 20.000 precios. Literalmente el protagonista se pasó de verga colocando el precio de 20.000 puntos dimensionales. Aquella profesora decía que era imposible, que porque esa persona sabe sobre el templo del pequeño Buda, que la zona que rodea el templo de Buda está prohibida y han bloqueado la información al respecto, pero lo que incluso la gran mayoría de los profesores no conocen es el nombre. Esta decía que esa persona se acaba de registrar en el foro y ya estaba pidiendo 20.000 puntos a cambio de una información que es su primera vez, que de casualidad no sería una trampa para engañar a la gente. Pero parece ser, esta dice que él conoce el nombre del templo del pequeño Buda y si es cierto definitivamente reduciría a las bajas de exploración de los militares. Esta terminó comprando el foro el protagonista. Y en aquella información decía que a través de los cristales sublimes de la meditación del loto corazón de Buda se puede resistir el peso de la fuerza extraña frente al templo budista que consume la vitalidad. En cuanto más avanzados son los cristales, más larga es la duración. Sin embargo, decía que como buen, amable y buena persona no debían entrar en el templo budista. Aquella profesora decía que sin meditación del corazón del loto de Buda, que ni siquiera cree que alguien practique esa inútil técnica de energía mortal ni aunque le pagasen. El protagonista se encontraba
estaba en el videojuego en la mazmorra de la antigua ciudad imperial. Parecía estar enfrentándose con el caballero de esqueleto, caballero el cual no lograba acertar ningún ataque en la avispa voladora de alas plateadas. Sin embargo, rápidamente, este terminó siendo atacado desde arriba por la hormiga voladora de alas plateadas, la cual sin piedad terminó arrancándole la cabeza. El protagonista terminó agarrando el huevo que este dejó caer, diciendo que el huevo de bestia compañera finalmente había salido. Huevo de bestia compañera que terminó dándole a la hormiga voladora a las plateadas para intentar que ésta evolucionase. El protagonista decía que parece ser que el caballero esqueleto por sí solo no lo ayudará al crecimiento de las hormigas voladoras, así que debía explorar las profundidades del mapa. Mientras caminaba, este se preguntaba que por qué no había visto más monstruos o soldados o muchos esqueletos. Sin embargo, rápidamente se percata de algo. Se trataba de la torre Jambo en la antigua ciudad imperial. Este se preguntaba que por qué estaba aquella torre en ese lugar, diciendo que Jambo, uno de los 5 emperadores, el hijo del emperador Kuel, el dios del fuego literalmente. Y según la leyenda, la torre Jambo es el lugar donde el dios del fuego observa las estrellas, por lo que también se le llama la plataforma del dios del fuego. Este pensaba que en el libro de texto de historia, esa torre estaba descrita del dios del fuego como la antigua ciudad Guay, literalmente en el suroeste, que por qué estaba dentro de la antigua ciudad del juego. Pero rápidamente se percata de que algo estaba volando sobre la torre Dios del Fuego. Esta bestia termina atacando al protagonista, ataque que por poco estos dos terminan esquivando. Parece ser no se iba a detener allí, por lo que el protagonista se preparaba para ejecutar un golpe con toda su fuerza. Sin embargo, aquella ave de fuego terminó pasando por el ataque del protagonista como si nada, cuya cosa el prota queda demasiado sorprendido, diciendo que si acaso no es como si solo hubiese golpeado el aire. El protagonista terminó por ser impactado. Parece ser este estaba sufriendo demasiado debido a que aquella ave le había dado una paliza. Este decía que intentaría nuevamente, por lo que mientras escapaba de aquella ave volando decía que el rey de la baja altura es ágil, pero debido a su naturaleza no puede volar directamente hacia la torre Jambo para ver qué estaba sucediendo. Y todavía había una cosa persiguiéndola, así que tendría que encontrar la manera de deshacerse de él. Pero aquel ave de fuego se volvió para atacarlo después de que la hormiga voladora se alejase antes, y el ave de fuego debería haber dado algo de prioridad a atacar el enemigo más cercano. Este terminó lanzando su hormiga, provocando que la misma sea redirigida hacia otro lugar. Pero después de un momento, el protagonista se percata que la luz mágica funciona como cebo para aquella ave de fuego. Sin embargo, se preguntaba que por qué no había un aviso de que el monstruo estaba eliminado, diciendo que no le importaba, que subiría a ver mientras pueda. Este quedó demasiado sorprendido debido a que 2 aves de fuego se encontraban volando hacia él, por lo que termina ordenando a la hormiga voladora que atacase. Ya la hormiga se encontraba frente a estos, sin embargo terminó cambiando de curso solamente para distraerlos. El protagonista se encontraba bastante feliz debido a que llegaría a la punta de la torre. Sin embargo, y no acababa todo debido a que de la punta de la torre terminaron emergiendo un montón de aves de fuego más. El prota decía que eran demasiados, sin embargo termina atacando diciendo que debían dejarle ver que había allí arriba. El protagonista terminó atacando pero solamente para impulsarse hacia arriba, y termina demasiado sorprendido debido a que en la punta de la torre había un sinograma de emperador, pero tan rápidamente como lo vio este terminó siendo impactado. Este se preguntaba qué era eso, y recordando este veía que la ciudad Guay se llamaba ciudad Guay tal como fue, pero hablando de eso, esa copia debería estar basada en la antigua ciudad real de Guay, pero se llama la antigua ciudad imperial en el videojuego. Este decía que cada vez que le eliminaba un ave de fuego no aparecía el aviso de muerte del monstruo, por lo cual esas aves eran creadas de conversión o energía vital, diciendo que sería una locura encontrarse con el jefe monstruo que lo creara. Pero por desgracia debe haber muchos secretos en la torre de fuego, pues que este aún no puede explorar. El protagonista mirando en el acto o en la computadora termina percatándose que había tenido algunas compras, diciendo que si realmente 2 personas compraron aquella información por solamente 20.000 yuanes, literalmente una sola cosita. No, la verdad es que bastante gente. Sin embargo, se percata de algo, y es que alguien le había enviado un mensaje privado que si acaso podría hablar con este sobre el templo del pequeño Buda. Se trataba de la profesora del protagonista, la cual estaba interesada en aquella información. Esta se preguntaba que por qué el protagonista
protagonista no le respondía o aquella persona desconocida para ella. Pero alguien termina diciéndole al teléfono que ya lo había probado y de hecho es verdad que la meditación del torre del loto de Buda puede resistir el peso y la fuerza extraña frente al templo del pequeño Buda, cuya cosa esta dice que era genial, pero ¿quién era esa persona llamada Veneno y que había publicado la información, o sea el protagonista? Pero la persona con la que ésta hablaba decía que el problema aún no estaba resuelto, diciendo que la tablilla de piedra del arte de la vitalidad a la entrada del templo budista es el problema. La profesora pregunta que por qué era el problema, diciendo que si no se equivoca algo similar apareció en otras zonas, diciendo que se dice que algunas personas han obtenido poderes misteriosos a través de la práctica del arte de la energía del origen de las tablillas, pero aquella persona con la que ésta hablaba decía que no era tan sencillo, diciendo que esta vez el pequeño sutra de la inscripción es un poco siniestro, diciendo que algunos voluntarios trataron de memorizar la inscripción, pero desafortunadamente todo el mundo perdió la vida. Esto dejó sin palabras a la profesora, pero que el tipo le decía que el sutra de la sabiduría menor tiene condiciones para su cultivo que no son conocidas por el hombre, así que ésta debía asegurarse de sacarle algo más al protagonista. El protagonista terminó respondiéndole a la profesora Wang Fei preguntándole que de qué quería hablar esta, diciendo esta que finalmente aquella persona le había respondido. La profesora Wang Fei le pregunta al protagonista que si también sabía sobre el sutra de la sabiduría menor, cuya cosa el prota afirma, diciendo a la profesora que de verdad ese chico parece conocer el templo del pequeño Buda como la palma de su mano. El protagonista se encontraba en la computadora, donde la profesora Wang Fei le preguntaba que si este sabía cómo cultivar el sutra de la sabiduría menor, diciendo que estaba dispuesto a pagar mucho dinero por esa información, pero el prota se preguntaba que si existía tal cosa como un método de práctica para el cultivo, diciendo que la primera vez que leyó aquella inscripción en el pequeño templo de Buda tuvo realmente un dolor de cabeza terrible y casi pierde el conocimiento, pensando que en ese momento lo que lo ayudó a aliviar el dolor fue. Sin embargo, levantándose a aquella silla, este decía que sentía no poder darle aquella información debido a que fue el sutra que este tenía oculto. El protagonista se encontraba a punto de cerrar aquella ventana en el chat, y así es como pasó el tiempo en el edificio donde este vivía. Tiempo más tarde, el protagonista terminó encontrándose con un Li Xuan en la escuela. Este parecía tener una cara de muerto, literalmente se había quedado sin sangre de tanto jugar, pero Li Xuan le decía que este tenía que ser un poco más moderado y no debía esforzarse demasiado. El protagonista decía que la noche anterior dio su sangre toda la noche en vano tratando de explorar las profundidades de la cueva de las hormigas, diciendo que aunque las hormigas voladoras más fuertes pueden lidiar con esas hormigas negras e incluso eliminarla, pero las hormigas de hueso marchito de nivel mortal y con él en la colonia hormiga es bastante frágil como un papel al lado de ella, con sus explosiones que acaban con él fácilmente. Vemos que la clase del protagonista había empezado, donde todos los chicos se encontraban enamorados de su profesora, y todo es porque esta tiene unas dos muy buenas razones. Esta saludaba a todos presentándose como la maestra Wang Fei, pero esta se encontraba demasiado agotada, diciendo que estaba cansado debido a que el día anterior esperó toda la noche pero no recibió una respuesta de esa persona misteriosa. Wang Fei termina diciéndole a la profesora que si acaso esto es una princesa, pero quién es su rey, diciendo que si acaso quería considerarlo, pero esta termina diciendo que podía ser que si pasa con las notas más altas entonces lo consideraría para ser su rey. Esto termina diciendo que publicaría las preguntas de la prueba de acceso, diciendo que dentro de 10 días cada compañero de clase puede formar un equipo de hasta 4 personas y eliminar a un general demoníaco de Liu Wang, diciendo el protagonista que qué tipo de general demoníaco. Este termina diciendo que el tiempo límite de combate es de 1 minuto y medio y los estudiantes que no aprueben la prueba serían expulsados de la academia. Esto termina causando mucho furor en el aula, preguntando todos los estudiantes a la maestra que si no cree que eso es demasiado. Aquella maestra decía que si estos se proponen trabajar duro cada 10 días, o sea, con 10 días sería suficiente para que se preparen, diciendo que a partir de ese entonces concedería el acceso a los estudiantes a la cárcel del Tigre durante 10 días, y que esperaba volver y verlos a todos allí 10 días después al final de la prueba. Lin Fei decía o Li Xuan que era un general demoníaco de la cárcel del Tigre, cuya cosa el prota pregunta que si era difícil para ellos pelear contra esa cosa, cuya cosa Li Xuan le dice que el paso de la cárcel del Tigre son los restos de un antiguo campo de batalla, por lo que las criaturas interdimensionales de su interior se han vuelto muy poderosas y la magia es muy extraña. Las criaturas épicas estarían en la clase media alta,
y se dice que incluso algunos generales demoníacos han llegado al pico de la clase leyenda. Y como puede ver, todos los estudiantes al ser nuevos están en la clase mortal y sería muy difícil para ellos eliminar a un general demoníaco. El protagonista decía que ya que estaban allí debían ir a aquella cárcel del tigre, pero al mismo tiempo en la sala de profesores, uno de los profesores le decía a la profesora Wanfei, el profesor del protagonista, que no era buena idea que use la prueba especial de admisión en sus estudiantes ordinarios debido a que 2 años antes de lo debido. Pero esta dice que no importaba, que igual ya había publicado los datos del general demonio en el foro dimensional y si lo estudian a fondo les sería fácil eliminarlo, diciendo que por supuesto que no hace esto para que abandonen la academia, que solamente quiere quitarles la arrogancia, que después de todo el campo de batalla al que se enfrentarán en el futuro es mucho más que eso. Por otra parte, vemos que el protagonista parece haber llegado a un portal. Este se encontraba con Li Xuan. Aquellos guardias que protegían la puerta le decían a estos que podían pasar, por lo que haciendo estos terminaron al punto de control de la cárcel del tigre, donde se encontraban un montón de monstruos. Li Xuan preguntaba que por qué todos son simplemente soldados demoníacos, preguntándole al protagonista que por qué no van más profundos y ven si se encuentran con un general demoníaco, pero el protagonista le dice que no debe jugar con su vida debido a que no conoce ese lugar, por lo cual no promete ayudarlo si está en peligro. Li Xuan le decía al protagonista que era demasiado precavido, pero el protagonista marchándose le diría a este que echaría un vistazo. Mientras caminaba el protagonista pensaba que dado en el juego hay copias de las ciudades del pequeño Buda, al igual que también de White debería haber una de allí. Este termina viendo algo. Parecía ser la marca a la cual le daría acceso en el videojuego, diciendo que finalmente lo había encontrado y como lo suponía ese tipo o ese sitio también tenía un patrón. Por otra parte vemos 2 chicos enfrentando soldados, diciendo Li Xuan que si son 2 simples personas en la clase mortal pueden lidiar con esos soldados demonios, significa que no son fuertes, diciendo que el protagonista es demasiado cauteloso e incluso llega a presentarse un inconveniente, simplemente pueden huir. Pero el protagonista terminó llegando a Li Xuan diciendo que debían regresar, cuya cosa este acepta. El protagonista se encontraba demasiado sonriente preguntándose a Li Xuan que qué se había encontrado, y mientras estaban entrando al portal este le preguntaba que por qué estaba tan feliz, pero el prota le dice que no era por nada especial, pero la verdad siempre es algo especial debido a que el protagonista tiene una cara de ya saben qué, mientras por dentro pensaba que por fin podría jugar en una nueva mazmorra. Todo continúa donde nuestro protagonista se encontraba en su computador. Este pensaba que como era de esperar en el foro ya hay una estrategia detallada sobre cómo saltar y parece que la maestra Wang no impuso una dificultad. Sin embargo, en aquel foro que la profesora Wang había colocado dice que el contenido es solamente para tipos generales demonios solamente, diciendo que estos debían mantenerse alejados de individuos especiales que inscripciones tengan inscripciones en su cuerpo, o sea, parece ser gente más fuerte o demonios más fuertes dentro de la mazmorra. El protagonista, escuchando o leyendo este nombre de individuos especiales, decía que Li Xuan también había mencionado a los generales especiales demonios antes, pero dice que no le importa, que ahora que había leído la información iría directamente al juego para ver a qué se enfrentan, abriendo una sesión y entrando en aquella ciudad demoníaca. Este se encontraba ya en el punto de control de la cárcel del tigre en el videojuego. Rápidamente se lanza hacia donde están los soldados demonios, atacando con una fuerte frialdad. Este pensaba que aunque el cuerpo del soldado demonio es estadísticamente más fuerte que el de una criatura del mismo rango, es al fin de cuentas solamente una criatura de rango mortal, lo cual no es una gran cosa para él. Sin embargo, no pasa mucho tiempo cuando el protagonista se percata de algo a sus espaldas. Se trataba de 2 soldados demoníacos más, los cuales tenían en mente atacarlo furtivamente. Sin embargo, estos 2 rápidamente terminaron siendo cortados a la mitad, y no menos que por la hormiga plateada de alas. Literalmente la hormiga voladora de alas plateadas está recontra rota, gente. El protagonista, ya con su hormiga voladora, termina diciendo que estos debían adelantarse en aquel lugar. Mientras pasaban por medio de los soldados, la hormiga alas plateadas los cortaba por la mitad fácilmente, preguntándose el protagonista que si acaso podría toparse con el misterioso general mágico especial con inscripciones en su cuerpo. Fácilmente, cuando uno de los soldados atacó al protagonista, este lo envió a volar partido en pedazos con un golpe, pero tras aquel que el protagonista había golpeado parece estar uno de esos demonios más fuertes. El protagonista al verlo decía que este tenía el carácter de tela en la parte superior de la cabeza, y eso es lo que hablaba la señora Wang sobre las inscripciones grabadas en sus cuerpos. Rápidamente el protagonista terminó ordenándole a su hormiga voladora que lo atacase. Sin embargo, parecía ser aquel soldado demoníaco no tenía en mente dejarse atacar solamente, sino que tenía en mente contraatacar con una bestia bajo sus pies. Luego de que este atacase, la hormiga voladora terminó esquivando por poco. Sin embargo, parecía ser
que aquel soldado demoníaco con inscripciones en su frente estaba teniendo todo controlado debido a que se percataba en todo momento donde estaba la hormiga voladora. Sin embargo, la hormiga voladora terminó impactando un fuerte ataque en el hombro derecho del mismo. Esto terminó enfureciendo a aquel soldado demoníaco, por lo que atacando nuevamente a la hormiga voladora del protagonista. Hacía pensar al prota que no creía que le sea tan fácil aceptar un ataque contra la hormiga voladora, ya que esta puede volar. Sin embargo, contra todo lo que el protagonista había dicho, aquel general demoníaco con inscripciones especiales terminó saltando para acertar el ataque a la hormiga voladora debido a que en el aire los esquivaba fácilmente. El protagonista se preguntaba que qué demonios eran esos saltos que este podía dar. Aquel soldado demoníaco preparaba un ataque de magia oscura, ataque el cual fácilmente terminó siendo impactado en la hormiga voladora. Fácilmente aquel general demoníaco terminó luego de impactar a la hormiga voladora cortándola por la mitad, pensando el protagonista que qué era ese arte de energía de esencia que había visto antes, diciendo que la hormiga voladora fue destrozada al instante por aquel ataque del general demoníaco. Sin embargo, aquel general demoníaco no tenía en mente parar allí, por lo que lanzándole un ataque el protagonista terminó partiéndolo a la mitad muy fácilmente. El protagonista pensaba que este general demoníaco era bastante fuerte, diciendo que quería atrapar a ese poderoso ser. El protagonista dice que los atributos de las hormigas voladoras, especialmente su velocidad, ya eran de primera categoría entre las criaturas legendarias, pero aún así fue derrotada fácilmente por el general demoníaco en ese momento, diciendo que teme que el general demoníaco acaba de alcanzar el pináculo del grado de leyenda, por lo que creando un nuevo personaje. Este rápidamente se lanza al campo de batalla diciendo que probaría nuevamente. El protagonista se acercaba hacia donde estaba aquel general demoníaco con la hormiga voladora vinculada a su cuerpo. Mirando donde se encontraba anteriormente aquel general demoníaco, se percata de que él mismo se había marchado. Sin embargo, mientras este estaba simplemente parado en el piso, un ataque termina llegando por su espalda, ataque el cual termina rompiendo por la mitad aquella roca donde se encontraba sentado aquel general demoníaco. El protagonista, al percatarse, logra ver que es un general demoníaco. Sin embargo, esto lo decepciona bastante, diciendo que se había encontrado con un general demoníaco que no tenía inscripciones en su cuerpo, pero invocando a la hormiga voladora a las plateadas, este decía que era una muy buena oportunidad para ver las habilidades de este. Después de un rato, la hormiga voladora terminó conectando un fuerte ataque el cual destrozó el cuerpo de aquel general demoníaco sin inscripciones, diciendo el prota con que también es legendario el general demonio ordinario no es realmente tan bueno como el general con inscripciones en su cuerpo. Aquel general ordinario terminó soltando un cristal de vitalidad de nivel 15, preguntándose el protagonista que si en realidad era verdad lo que estaba viendo, pensando que desgraciadamente ahora ya había limitado sus atributos y no puede alimentarlos aunque los absorba, por lo que seguiría adentrándose ya que no hay nadie que lo detenga. El protagonista terminó llegando a lo que parece ser una fortaleza enemiga, diciendo que si acaso es lo que está al frente de la prisión del tigre, diciendo que no se había encontrado ningún enemigo difícil en el camino, que no esperaba que fuese tan fácil. Rápidamente se percata de un destello en la punta de aquella fortaleza. Se trataba de una flecha la cual terminó impactando en el pecho del protagonista o en su personaje. Se encontraba bastante molesto preguntando que qué fue aquello que lo atacó. Y mientras utilizaba la habilidad de volar de la hormiga voladora de las plateadas, decía que por un momento no vio la trayectoria de aquella flecha y solo pudo saber qué era, pero por el sonido que había ido desde el interior de la puerta, dice que probablemente haya sido enviada desde la misma, por lo que sin más se dirige hacia el lugar a toda velocidad. Mientras el protagonista volaba, terminó siendo atravesado por otra flecha, quedando bastante impactado, diciendo que ni siquiera pudo esquivarla con la velocidad del relámpago de las hormigas de alas plateadas, por lo que ya después de que su personaje fue eliminado, dice que revisaría el foro para obtener más información sobre la prisión del tigre. Después de un rato investigando, el protagonista decía que era cierto que había mucha información sobre la prisión del tigre, pero aún hay poca información sobre el interior de aquel templo o fortaleza. La información que el prota encontró es que ha habido equipos de nivel épicos que han entrado intentando atravesar las puertas, pero han terminado en fracaso y por ello 5 millas dentro de la prisión del tigre están designadas como zona restringida fuera de los límites de estudiantes y profesores en general, pensando así que hay poca información sobre los generales demoníacos con inscripciones, salvo las ocasiones y poderosísimos generales demoníacos individuales que aparecen en el paso de la prisión del tigre, por lo que supone que tendría que probarlo él mismo. El arete del protagonista termina reaccionando. Se trataba de su bestia mítica, la cual aparece en sus piernas. El protagonista sabía que debía darle de comer, diciendo que también debía darle de comer a las hormigas voladoras, por lo que debe conseguir algunos huevos
de bestias compañeras para que estos se alimenten, diciendo que se siente como un padre cuando tiene que trabajar horas extras para conseguirle comida e incluso pone en riesgo su propia vida para hacer que éstas crezcan bastante fuertes. Y mientras acariciaba a su bestia mítica, la misma terminó comiéndole la mano, provocando que el protagonista pegase un fuerte grito mientras su vecina afuera decía que tenía un vecino bastante extraño. Tiempo más tarde, en la prisión del tigre, vemos que unos chicos se encontraban activando diferentes habilidades. Estos parecían estar enfrentándose a un general demoníaco ordinario. Sin embargo, estos ataques hacían que este solamente se enfureciese más debido a que no le hacían daño. Pero mirando a que el combate se encontraba la profesora Wang, pensando que habían pasado unos días y los estudiantes habían empezado a probar uno tras otro, pero el protagonista y su compañía no han ido a la prisión del tigre a excepción del primer día. El protagonista se encontraba flojeando en su teléfono jugando el videojuego. Parecía ser el protagonista había ganado un cristal dimensional en el juego mientras encontraba buscando comida para sus bestias, diciendo que nunca había pensado que la tasa de explosión del cristal de tal habilidad fuese tan baja que ya han sido devorados muchos huevos de bestias de compañía por sus bestias. Aquel cristal que este había conseguido le dio la absorción, provocando así que él mismo se colocase en posición de meditación. Parecía ser su cuerpo se estaba haciendo mucho más fuerte, preguntándose que si es por el físico y la etapa 11 la absorción ya no es intensamente incómoda. El sistema le decía que este había adquirido la habilidad novena etapa, el cuerpo del Buda de Loto, preguntándose que es el cuerpo del Loto de Buda, que si acaso era una habilidad defensiva, por lo que tenía en mente probarla. Este terminó activando dicha habilidad en su habitación, y mientras la activaba se encontraba preocupado diciendo que el flujo de energía se acumulaba demasiado rápido. Rápidamente terminó deshaciendo aquella habilidad, pensando que la misma drena constantemente la energía vital y no se puede utilizar durante mucho tiempo. Sin embargo, se preguntaba qué tan buena sería la defensa, por lo que la probaría en el videojuego. El protagonista en el videojuego se enfrentaba a dos soldados comunes y un general demoníaco ordinario, pensando que el cuerpo loto de Buda es inmune a todos los ataques de los soldados endemoniados. Sin embargo, después de un ataque el general, termina rompiéndose su defensa, diciendo que la energía del general demonio puede romper el cuerpo del loto de Buda, pero su energía debilita significativamente. El protagonista tenía en mente intentar bloquear nuevamente aquella flecha que lo había eliminado anteriormente en la fortaleza enemiga. Sin embargo, vemos que aquella flecha terminó pasando por el cuerpo loto de Buda que el protagonista había conseguido, diciendo que parece ser no eran para nada funcional en contra de aquella flecha, diciendo que el cuerpo loto de Buda es una técnica de Yankee de nivel legendario, pero esa flecha lo atravesó como si fuese un pedazo de papel. Mientras miraba aquella fortaleza pensaba que al parecer el tirador de la flecha es al menos nivel legendario y con su fuerza actual no debería acercarse demasiado. El protagonista terminó activando la habilidad de resurrección, sin embargo termina percatándose de aquel general demoníaco con inscripciones. Mirándolo bien, el protagonista decía que parecía ser un poco diferente a la anterior, pero por otra parte la gente que se encontraba buscando al rey demonio que le dio la técnica del sutra al protagonista se encontraban emitiendo la orden de arresto e infiltrándose en la Academia Sunset para que la operación comenzase. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Parece ser no querían alertar a la familia An, atrapando al protagonista rápidamente. Aquella gente termina acatando las órdenes de su señor. Esto se encontraba en la oficina del director preguntándole al director que qué podía hacer por ellos. Decía que él mismo no debía preocuparse, que nadie había hecho nada malo, que solamente querían hacerle algunas preguntas. Aquel director decía que ya conocía la reputación de este departamento de agentes, sin embargo teme que el protagonista perderá una capa de piel aunque no pierda la vida si estos se lo llevan. Aquella gente pensaba que parece ser el director de la academia no iba a aceptar que el protagonista sea llevado por los mismos, y haciéndole una señal a su súbdito, parece ser estos tenían una orden, diciéndole al director que debería saber bien qué es esa orden, que si acaso la Academia Sunset trataba de infligir la ley. El viejo, mirando aquella orden, decía que se trataba de documentos de detención interregional, pensando que utilizar ese decreto en ese nivel por un estudiante es bastante tonto. Pero por otra parte, en la casa del protagonista,
Este se encontraba jugando muy tranquilamente. Este parecía estar en una dura batalla en la cual se enfrentaba aquel general demoníaco con inscripciones posado sobre aquel general demoníaco. El protagonista estaba a punto de ejecutar un fuerte ataque. Sin embargo, aquel ataque el general demoníaco no tenía en mente quedarse con los brazos cruzados, por lo que una fuerte hoja termina siendo enviada por aquel fuerte general demoníaco. Parece ser aquella hoja terminó atravesando por la mitad el cuerpo del personaje del protagonista, siendo así fácilmente eliminado. El protagonista pensaba que este general demoníaco tenía una capacidad de usar la mano de espadas diferente a la del general demoníaco con inscripciones que se había enfrentado anteriormente. Y recordando las inscripciones en la frente de estos, este decía que uno tenía la palabra cuchillo y el otro la palabra tela, que si acaso no habría un general demoníaco especial con la palabra de piedra, diciendo que en ese momento no podía hacer nada contra el demonio con carácter de tela, pero tal vez pueda esquivar el ki de la hoja del demonio de cuchillo con el destello de alas de plata. Y recostado pensaba que recordando la batalla hace un momento la posibilidad de ganar podría ser mayor si no se fusiona. Cuando el general demoníaco atacó 1 contra 2 expondría sus fallas, diciendo que este tendría más aperturas y la imposibilidad de utilizar la agua mágica de luz en el estado de acompañamiento con la bestia es una pérdida muy grande. La puerta del protagonista termina sonando, preguntándose que quién iba a visitarlo a esa hora. Después de abrir, termina encontrándose con el súbdito de aquella gente, diciéndole el mismo que este debe ser Xiao Wen, diciendo que este debía ir con él a la oficina del director. El protagonista terminó siguiéndolo, pero estos eran observados por la familia An o Anjin, la cual decía que eso era extraño, que por qué se habían llevado al protagonista. Mientras caminaban, el protagonista se daba cuenta de que cada vez había menos gente a su alrededor, y cuando aquel guardia se detiene, el protagonista le dice que ese no era el camino a la oficina del director, que solamente quería sacarlo de la academia. Pero aquella gente termina apareciendo diciéndole al protagonista que parece ser se mantiene siempre alerta, pero sorprendiendo al prota, este termina conectando un fuerte golpe en el centro de su estómago. Con el protagonista tirado en el piso, esta le dice que por fin se habían encontrado nuevamente, diciendo la misma que le haría escupir la información de Jin Daoxian poco a poco. El protagonista decía que esa mujer realmente hacía eso por solamente Jin Daoxian, diciendo que no conocía ningún Jin Daoxian, que cuando arresta a alguien debe mostrar la evidencia. Pero la chica se encontraba pensando que no podía creer que fuese capaz de levantarse, diciendo que ese golpe debería haber sido suficiente para inmovilizar a un mortal, mientras le decía el prueba que con pruebas o no y sin ellas tenían suficiente para atraparlo y hacerle hablar. Esto termina ordenando a su súbdito que someta al protagonista, cuya cosa el prota le pregunta que si qué pasaría si decide resistirse, cuya cosa aquella dictadora le dice el protagonista que entonces le cortaría las manos y los pies y así se lo llevaría, diciendo que solamente debe ir con ellos obedientemente. Cuando aquel súbdito estuvo a punto de tomar al protagonista por el cuello, solamente sonreía, liberando una fuerte cantidad de energía frente a aquel pequeño súbdito. Cuando él mismo lanzó un golpe, terminó sorpresivamente encañado debido a que el protagonista ya se había ido. La chica decía que el protagonista tenía una habilidad energética de vuelo, diciendo que debían encontrarlo debido a que no podía haber ido muy lejos. Y mirando hacia el bosque, le dice a su súbdito que debía perseguirlo debido a que él mismo se fue hacia el bosque. En otra parte, el protagonista decía que aquella mujer ya debe haber decidido que es cómplice de Jin Daoxian, diciendo que no quiso escuchar su explicación en absoluto, diciendo que además su fascinante sutra se lo regaló Jin Daoxian, diciendo que si lo atrapan es fácil fabricar cargos contra él. Un ataque salió de entre las ramas, ataque el cual terminó hiriendo por poco el estómago del protagonista, quien lo esquivó muy fácilmente. Decía que lo habían encontrado demasiado rápido mientras estaba a punto de ser atrapado por una mano gigante, golpeando duramente aquella mano y quitándose la camiseta. El protagonista decía que eso no funcionará, diciéndole a estos dos que ambos tienen una clase legendaria y era solamente cuestión de tiempo para que lo atrapasen si sigue huyendo. Y rápidamente, mientras revisaba su celular, veía la ciudad subterránea de Buda, diciendo que ese era el lugar y tal vez en ese lugar pueda deshacerse de ellos. Encontraban siguiendo el protagonista por el palacio subterráneo del Loto, pensando la chica que si no fuese por ese ingrato soldado que le hizo perder el tiempo mientras revisaba sus documentos, la había atrapado al protagonista. El súbdito le decía a la misma que no podía permitirse perder más tiempo antes de que la familia An se entere de eso, por lo que lanzando unos ataques al protagonista dice que debían atraparlo rápidamente. El protagonista esquivaba estos ataques como si se tratase del mismo
Matrix, pero parecía ser esos esquives no fueron suficientes debido a que aún le quedaban un montón de ataques por esquivar. Al percatarse de esto, rápidamente este terminó descendiendo y volando con sus alas. Sorprendía a la chica diciendo que este tiene alas nuevamente, diciendo que esa es definitivamente una habilidad legendaria, y mirando como el prota caía nuevamente. Sin embargo, pensaba que este no podría mantenerse por mucho tiempo con su energía vital actual. El protagonista parecía estar agotado, diciendo que tenía que entrar justamente hasta donde estos no pudiesen entrar debido a que él conocía aquel templo. Rápidamente este corría, y pasando aquella barrera donde las personas normales no podían entrar, activa la meditación de sangre. La chica atacándole decía al protagonista que por qué seguía tratando de escapar, pero cuando los ataques estaban a punto de impactar al protagonista, por poco este logró esquivarlos, cayendo duramente, pensando que estaba realmente agotado. La chica y su súbdito terminaron deteniéndose debido a que el prota había entrado en una zona restringida, diciendo esta que si un estudiante se atreve a entrar, ¿a qué demonios debían temerle estos? Esta parecía estar a punto de entrar en aquella zona peligrosa, y ya frente al prota este le preguntaba que por qué no estaba tratando de huir. El protagonista le preguntaba que por qué debería huir él, diciendo que estos son los que estaban ahora en peligro, y cuando aquel súbdito se encontraba lanzándose al ataque del protagonista, este solamente lo apuntó con un dedo al centro de su estómago, por lo que rápidamente terminó cayendo derrotado. Aquel súbdito fue eliminado instantáneamente, preocupando bastante a la chica, la cual al tocarlo decía que él mismo no tenía pulso. Este le gritaba al protagonista que qué demonios había hecho, pero el protagonista le dice que se los había advertido que si esta también deseaba probar su ataque, diciendo que era bastante extraño que había entrado en el campo completamente sin ser afectada, y todo era porque aquella chica tenía una habilidad demasiado poderosa. Esta le decía al protagonista que ya lograba ver, diciendo que esa área era realmente extraña, que no era de extrañar que este haya huido hasta allí, y entrando con su habilidad extremadamente poderosa. El protagonista lograba ver que esta tenía el ángel sin cabeza. La leyenda dice que era una monja que perdió la cabeza en el momento en querer convertirse en Dios, y es la criatura de las más destacadas en la Federación por sus hazañas, y aunque no tiene un ataque poderoso, tiene un destino inigualable. Aquella chica le decía al protagonista que debía aceptar obedientemente su destino, mientras nos muestran la estadística de esta. Estás inmune a todo tipo de maldiciones y hechizos malignos, es una de las bestias compañeras más poderosas de la actualidad. Y mientras él se acercaba al protagonista con intención de eliminarlo, el protagonista se preguntaba que cómo se convirtió el ángel sin cabeza en su bestia compañera, que si acaso esta, pero este terminó siendo interrumpido en sus pensamientos, y todo era porque tenía que esquivar aquellos duros ataques. El protagonista con su hormiga decía que tocaría ir a lo más profundo de ese lugar, diciendo que ni siquiera el Buda de las tres cabezas puede detenerla, entonces no tiene otro lugar al que huir. La chica, cortando toda la defensa del protagonista, le preguntaba que a dónde quería huir. Parecía ser el protagonista se encontraba profundamente aterrado por este temible poder el cual estaba a punto de eliminarlo. Parece ser le dio un fuerte golpe, y mientras se acercaba a él, este le decía que el protagonista solamente era un tonto chico de nivel mortal, pero rápidamente la bestia del protagonista salió al ataque de la misma, la cual eliminándolo fácilmente decía que aún así el protagonista quería luchar contra ella, que está en la cima de la leyenda. El protagonista se encontraba dentro del templo profundamente herido, diciendo a aquella chica que no tenía dónde correr, pero el protagonista le decía a la misma que debía despedirse de sus estúpidas piernas que usa para huir siempre el protagonista. Después de dar un paso en aquel templo, la marca en su frente terminó sufriendo una rotura, provocando que la misma quedase profundamente aterrada. Y todo era porque aquel Buda de tres cabezas terminó despertando, provocando que aquella chica saliese con un fuerte ataque a aquel templo. Y ya gravemente herida, el Buda se encontraba preparado para la batalla. El protagonista decía que aquel señor Ming era increíble, el Buda, diciendo que aquella chica debe estar muy mal herida, por lo que invocando su hormiga voladora a las plateadas debía eliminarla, debido a que no podía desaprovechar aquella oportunidad. La hormiga terminó lanzando la aguja de luz hacia la chica, la cual al percatarse terminó invocando una bestia bastante poderosa. Esta terminó escapando del ataque del protagonista, cuya cosa hacía pensar al mismo que es bastante desafortunado debido a que la misma logró escapar, pero tiempo más tarde vemos que aquella chica termina llegando a un lugar. Esta parecía estar bastante malherida, diciendo que el protagonista debía esperar debido a que este la haría responsable de eliminar a un SOC oficial federal, y luego aunque tenga a la familia An
misión, este terminaría siendo abatido. Este termina percatándose de que tenía un arma en la frente. Se trataba de dos hombres bastante impotentes preguntando que qué decía esta, diciendo que aunque venga la familia Anke, parece ser Antiansuo que por qué ese hermano de Anjin estaba en ese lugar. Antiansuo le preguntaba que por qué estaba persiguiendo y lastimando a los estudiantes dentro de la academia Sunset, que si acaso a esta le gusta cazar a los jóvenes como animales, que quién le dio el valor para hacerlo. Y esta termina pidiendo un momento diciendo que esa operación fue ordenada por órdenes de la Cámara de los Lores, diciendo que incluso este es uno de los que debe seguir sus órdenes. El otro hombre termina diciéndole a esta señorita Liz que debía responder a lo que le había preguntado el señor oficial al mando, pero esta dice que el objetivo de esa misión era Jin Daoshan. Aquella chica terminó siendo disparada en la rodilla o en la pierna por aquel chico con un lente en el ojo. Parece ser este no tiene piedad de lastimar a nadie. Esta arrodillada le preguntaba al mismo que cómo se atreve a dispararle, pero disparándole a la otra pierna, este provocó que la misma cayese derrotada gritando el dolor. Aquel chico rompiendo su lente se sentía bastante potente preguntándole a la chica que si acaso no entendía el lenguaje humano, de que debía responder solamente las preguntas que se les hacían, y colocándole aquel arma en la boca. Este le decía que si esta seguía hablando de cosas innecesarias, el próximo disparo iría a su cabeza. Antiansuo termina diciéndole al mismo que se dejase de tonterías con ella, diciendo que debía dispararle y que sus superiores recojan su cuerpo, cuya cosa a órdenes que este acepta rápidamente. La chica termina gritando diciendo que debían esperar, diciendo que Qiao Ziyuan fue Qiao Ziyuan quien la envió a ese lugar, por lo que Antiansuo, llamando a este chico Anshen, termina deteniéndose y guardando su arma. Por otra parte, vemos que alguien estaba recibiendo una llamada telefónica. Se trataba de aquel tipo el cual había enviado a la señorita Liz aquella misión de atrapar al protagonista. Este terminó recibiendo el mensaje que tenía 5 minutos para ir a buscar a su enviada a la Academia Sunset, de lo contrario este la asesinaría en el acto. Tiempo más tarde, Antiansuo decía que había llegado el momento y debían hacer lo que tenían planeado, por lo que colocándole el arma a la chica en la frente, estos terminan siendo detenidos por el jefe de la misma, el cual pedía un momento. El jefe de la misma pensaba que esta era una tonta que qué había hecho para llamar la atención de ese tipo tan despiadado. Aquel jefe terminó llamando a Antiansuo por oficial al mando, diciendo que debía darle un momento para hablar con este. Este le pedía al mismo que le perdone por esa ofensa, diciendo que Liz es la hija de un miembro de la Cámara de los Lores y había odiado el mal desde que era una pequeña y actuó un poco impulsivamente después de recibir órdenes, diciendo que por lo anterior que si acaso podía hacer de la vista gorda. Este termina preguntándole que cómo es que este no sabía nada de eso, pero aquel oficial de Liz termina pensando que era obvio que es porque son órdenes del más alto mando de la federación, y este termina explicando que el oficial al mando debía entender que la federación se estaba tomando el incidente de Jin Daoshan muy serio, diciendo que el protagonista es la única pista que tienen de ese momento, que por lo que quieren es solamente pedirle al protagonista que ayude a la investigación. Este le decía al hermano mayor de Anjin que este tampoco ve al protagonista de buena forma, diciéndole al mismo que estaba seguro de que sabe que tiene problemas. El hermano mayor de Anjin termina gritándole diciendo que los problemas de él con el protagonista son sus propios problemas y este los soluciona a su manera, por lo que no quiere que unos locos se metan en donde no deben, cuya cosa este dice que se habían excedido. Y mientras se marchaba, este le decía que debía alegrarse debido a que admiraba esa actitud de administrar o admitir los errores, diciendo que puede llevarse a esa mujer, cuya cosa el jefe Liz acepta, diciendo que le agradece bastante. Sin embargo, este termina diciendo que debían inutilizar su cultivo. Parece ser el cultivo del agente Liz terminó siendo retirado por el hombre del hermano mayor de Anjin, y mientras el jefe Liz le decía que esta pertenecía a la famosa familia Capei, a este Antiansuo le preguntaba que por qué sabía que su nombre se llamaba así, que si acaso este lo sabía. Y este se llama Antiansuo porque si Dios está a la derecha de todo, este es quien está a la izquierda. En pocas palabras le dijo que es una de las personas más despiadadas. El protagonista, ya sentado fuera del templo, pensaba que esa chica no había vuelto tanto tiempo, que si acaso podría ser que realmente se haya escapado. Este se encontraba temiendo que aquella chica volviese con refuerzos y esperó en el templo pequeño de Buda durante media hora. El protagonista decía que si se quedaba así no serviría de nada, por lo que subiría y vería qué estaba sucediendo. Este pensaba que aunque la hormiga voladora esqueleto resultó gravemente dañada, afortunadamente se recuperó a tiempo, diciendo que ahora tiene que pensar en cómo resolver ese problema y encontrar a Li Xuan
entran para consultárselo. Y después de salir de aquel ascensor se percata de algo. Se trataba del mayordomo de An Tian-shu, el cual le dice al mismo que lo había estado esperando allí durante mucho tiempo. El protagonista le preguntaba que por qué lo llama maestro, que si acaso se trataba realmente de él, y afirma diciéndole que Lan Yao lo envió oficialmente al mando a recogerse. El protagonista le preguntaba que si acaso se trataba de An Tian-su, el cual lo había enviado. Y así pasa el rato y vemos que el protagonista se encontraba en el vehículo de An Tian-su. Le decía al protagonista que si acaso él mismo debería odiarlo, pero el prota le dice que no debe preocuparse, que no lo odia, mientras pensaba que de qué tontería estaba hablando, diciendo que es posible que tenga que agradecerle por casi arruinar o destruir su examen de ingreso a la academia. Pero termina diciéndole al prota que no le importa lo que piense de él, pero debe recordar que nunca había reconocido que está calificado para reemplazar a Jin-er, diciéndole al protagonista que le hable de una forma que entienda que como que reemplazar a quién se refiere con eso. An Tian-su parece darse cuenta de que el protagonista no entiende la situación en la cual está su familia. Mientras se queda callado, el protagonista dice que debería volver al jardín de infantes y aprender a hablar con la gente, debido a que él mismo parece no saber interactuar. Pasa el tiempo y estos terminan llegando a un destino, donde lo termina recibiendo su padre con su madrastra, la cual le decía que había pasado mucho tiempo. Estos terminan percatándose de la herida en el pecho del protagonista, diciéndole a su padre que qué problema había ocasionado en esa oportunidad. Su madre termina diciendo el nombre de Tian-su, pero le dice a la misma que no debía preocuparse debido a que ya le habían dado una lección a esa gente. La madrastra le decía al padre del protagonista que debía llevar al protagonista adentro. Parece ser el padre del prota se encontraba tratando sus heridas. Su padre le decía que le recordaba a sus días de niño, preguntándole al prota que de qué hablaba, diciendo que cuando era un niño fue quien recibía palizas por ligar con las vecinas. El prota le preguntaba que a qué se refería An Tian-su cuando le dijo antes en el choque que había robado que lo que debía ser de Anjin, que si acaso lo sabía, pero su padre parece saber lo que estaba refiriéndose. Pero el lugar terminó llegando la madrastra diciendo que se refería a la calificación para entrar a la tierra dada por Dios. La sirvienta terminó dándole la ropa al protagonista, y al mismo tiempo el prota le preguntaba a su madrastra que de qué se trataba esa tierra dada por Dios, que por qué él fue escogido. Y la madrastra le dice al protagonista que no estaba sorprendido por el regalo dado por Dios, diciendo que parece que el joven maestro de la familia Lee ya le había hablado sobre eso. El protagonista pensaba que con una oportunidad tan importante arrebatada no es de extrañar que An Tian-shu o Anjin actúen de esa manera, pero su madre le dice que Anjin ha sido enfermiza desde que era una niña, que aunque sabe lo que es suficientemente fuerte como para participar en las pruebas, no quiere que se vuelva a arriesgar su vida, diciéndole al prota que por favor comprenda sus preocupaciones. El protagonista le preguntaba a la madrastra que por qué no eligió entonces a An Tian-su, y esta dice que honestamente es innecesario que se haga fuerte o no, diciendo que su padre había dicho que el protagonista era más adecuado que Anjin. El padre del protagonista termina diciéndole al mismo que también conoce al padre de Xiaolan, diciendo que lo conoce desde la escuela secundaria. Parece ser estaba a punto de ver una foto del protagonista, dándose cuenta de que se trataba del viejo director, el cual es el padre de su madrastra. Pensando el prota que antes del tercer año de secundaria su padre desapareció, aunque básicamente practicaba duro en la escuela los fines de semana, a menudo se encontraba con el viejo director en ese momento. Aquel viejo director le brindaba gaseosas, diciéndole al protagonista el mismo que parecía siempre estar por ese lugar, pero simplemente invitaba al protagonista a que se tomase un descanso para cenar juntos. El protagonista pensaba que incluso se dice que el viejo director se jubiló temprano debido a problemas de salud y nunca había vuelto a ver a aquel viejo director desde ese entonces, que inesperadamente la hermana Lan o su madrastra resultó ser la hija de aquel viejo director. Su madrastra le decía que no necesitaba estar estresado, diciendo que podía tomarse su tiempo para considerarlo, diciendo y que está bien si no quería correr el riesgo de ir a la tierra dada por Dios. Tiempo más tarde, el protagonista terminó llegando a donde quería ir y recibiendo una llamada de Li Xuan. Li Xuan le dice que hubo un pequeño disturbio en la academia en su momento y parece que la familia An lo había resuelto por él, diciendo el prota que bastante rápido como se esparcen los rumores. Li Xuan le decía al protagonista que por supuesto como presidente debe preocuparse de lo que ocurre con los miembros, pensando el prota que el club aún no se había formado. Li Xuan le decía al protagonista que descansase un poco, que había pasado por un tema complicado, que qué tal si al día siguiente estos iban a terminar su prueba, cuya cosa el protagonista acepta, pero el teléfono termina sonando un fuerte rugido. El prota le preguntaba a Li Xuan que en dónde se encontraba en ese momento, diciéndole el mismo que se encontraba en la prisión del tigre justo en ese instante. El prota le pregunta que por qué no lo había dicho antes, diciendo que iría inmediatamente. Parece ser el protagonista necesitaba desahogarse.
Esto ya se encontraba ya en la tierra, desahogándose con todos aquellos endemoniados, diciéndole Li Xuan, el protagonista, que a veces es un poco aterrador. Pero el prota le dice que se habían adentrado bastante, que porque aún no han visto a ningún general demoníaco, cuya cosa Li Xuan le dice que, a decir verdad, desde que llegó a ese lugar tampoco ha visto a ningún general, diciendo que era bastante extraño que por qué alrededor estaba tan silencioso. Estos se percatan de un montón de gente los cuales se encontraban corriendo, diciendo que debían huir, diciendo que un demonio con inscripciones iba atrás de ellos, y estos dos quedan bastante sorprendidos al percatarse de que se trataba de un general demoníaco especial, preguntándole a Li Xuan al prota que qué tal si iban por él, pero el prota parecía no tener que decir. Alguien rápidamente llama a Li Xuan. Se trataba de una de las amigas de su hermana, diciendo que la misma había estado ayudando a sus juniors para que tomaran un respiro y aún no había salido de aquella batalla con aquel demonio especial. Este termina bastante sorprendido, diciendo que su hermana estaba en peligro, por lo que rápidamente se lanzó hacia ese lugar, diciéndole al protagonista que este debía esperar un poco. Parece ser, Li Xuan no esperó nada y se lanzó a buscar a su pequeña hermana. El protagonista pensaba que aquel demonio con inscripciones, que qué palabra tiene grabada. Anjin le preguntaba al prota que si acaso este no iba a ayudar a su amigo, pero el prota le dice que, a juzgar por su aspecto, también estaba ansiosa por intentarlo, diciéndole a la misma que porque había enviado a Antiansu a salvarlo. Pero esta, mientras se dirigía hacia donde se encontraba aquel general demoníaco, decía el prota que no sabía de lo que este estaba hablando. Por otra parte, vemos a la hermana de Li Xuan, la cual decía que no podía deshacerse de aquel general demoníaco, y tras una enorme explosión, el mismo terminó apareciendo, parece ser demasiado fuerte. Cuando la hermanita de Li Xuan estuvo a punto de ser impactada por aquel fuerte ataque que había lanzado el general demoníaco con inscripciones, Li Xuan terminó apareciendo, preguntándole a la misma que si acaso se encontraba bien. Li Xuan, bloqueando aquel golpe, decía que había sentido que se le había revuelto todo dentro, y con aquel general demoníaco pensaba que no podría detener mucho ese monstruo y debía entretenerlo al menos para que su hermana escapase. Li Xuan lanzaba un ataque pensando que debía encontrar una oportunidad para escapar y activando su habilidad de bestia mítica. Este decía a su hermana que debían correr rápidamente. Sin embargo, la bestia mítica del mismo solamente terminó siendo cortada por la mitad, y todo era porque de un solo golpe aquel general demoníaco lo podía eliminar, provocando que Li Xuan llorase por su tigre blanco de clase legendaria. Al lugar terminó llegando el protagonista con Anjin. Estos se percatan de que era un general demoníaco de la espada, preguntándose el prota que si podría ser capaz de luchar junto a Anjin. Este le decía a Anjin que se lo diría fácilmente, que debían colaborar juntos y callarse, y esta no debía decir nada, renegar frente a él. Aquel general demoníaco rápidamente se lanzó al ataque del pobre Li Xuan, el cual se encontraba desprevenido sin darse cuenta de lo mismo, pero percatándose el mismo que estaba a punto de ser atacado, terminó golpeando a su hermana para sacrificarse. Parece ser que el ataque terminó eliminando al pobre Li Xuan. Su hermana se encontraba demasiado preocupada por su pequeño hermano mayor, pero de aquel humo terminó saliendo un destello. Se trataba de Li Xuan junto al protagonista, los cuales salían volando de ese lugar con la hormiga voladora a las plateadas. Li Xuan le decía al protagonista que no sabía cómo iba a pagarle por haberle salvado la vida tantas veces, pero el prota le dice que es fácil, que este debe dejar que se quede con lo que el monstruo drope. Li Xuan le pregunta al prota que si acaso estos podrían eliminar a aquel monstruo los dos solos, pero el prota decía que era imposible. Vemos que el monstruo a sus espaldas termina recibiendo un fuerte arcazo. Literalmente Anjin se mamó desde lejos, diciéndole al prota que estos tres sí podrían eliminarlo fácilmente. Y al mismo tiempo Anjin se encontraba ejecutando varios ataques con su arco desde una cordillera, sorprendiendo bastante a Li Xuan, diciendo que no estaba mal para atacante menor con la habilidad del disparo del sol, que cómo había conseguido que Anjin los ayudase. Anjin, bastante agotada, terminó arrodillándose, llamando a su madre, a su abuelo, que estos debían haber visto esto, diciendo que aunque tenga un cuerpo innato frío, podía utilizar todo el poder de la técnica del disparo del sol. Vemos que aquel general demoníaco se encontraba saliendo de entre un loto de fuego, pero lanzándose al ataque, el prota le dice a Li Xuan que no le debía dar oportunidad de recuperarse, diciendo que debían utilizar toda su fuerza para atacarlo y eliminarlo instantáneamente, que estaba gravemente herido el mismo. Estos dos terminaron causando una enorme explosión encima de aquel general demoníaco con inscripciones, provocando estos dos que aquel general demoníaco especial tuviese un derrame interno. Sin embargo, el mismo no tenía en mente quedarse con los brazos cruzados, por lo que rápidamente terminó lanzando un contraataque. Aquel general demoníaco terminó
desapareciendo en medio de aquel ataque, preguntando a Li Xuan que si acaso él mismo quería escabullirse, pero el prota no sabía cómo responder a esto. El protagonista decía que no era cierto, que la criatura estaba usando caballos de sangre para moverse bajo la tierra a gran velocidad, teniendo así como objetivo eliminar a Anjin primero, que era la que estaba más lejos. El protagonista rápidamente se coloca sus alas y termina lanzándose el vuelo hacia donde se encontraba su pequeña hermanita. Anjin se percata de algo, y fue que el protagonista terminó tomándola antes de que aquel general demoníaco la eliminase. Literalmente no sabemos si el protagonista la tratará como una hermanastra, pero ya saben, Steve Bro y Steve Sister. Anjin, bastante tosca, le decía al protagonista que si incluso si este no hubiese ido, esta también lo habría esquivado, a lo de que después de soltar a la misma, el protagonista terminó posándose detrás de la espalda de aquel general demoníaco, conectando un fuerte ataque en el mismo, provocando una gran explosión. Parece ser el protagonista finalmente lo había eliminado, debido a que momentos antes la energía del protagonista terminó saliendo por los ojos y boca de aquel general demoníaco. Todo continúa con el protagonista eliminando a aquel general demoníaco con signos especiales, viéndolo Anjin desde lejos. Esta parecía estar preocupada por el bienestar de nuestro prota, y mirándolo, el protagonista se encontraba tomando algo que había salido de aquel general demoníaco. Se trataba de la cristalización de habilidades del mismo. Anjin, bastante sorprendida debido a que el protagonista se encontraba dándoselo, le preguntaba que si acaso se lo daría, que si acaso él mismo no sabía su valor. El protagonista le dice a Anjin que no dejaría que éste la ayude por nada, por lo que el prota le había dicho a la misma que ésta podía tener todo lo que aquel general demoníaco con signos especiales drope. Anjin se encontraba pensando en la situación que anteriormente había sucedido, donde el protagonista le había salvado la vida a aquel general demoníaco. Esta lo rechazaba diciendo que no era necesario, que después de todo él mismo le había salvado la vida y no quería estar en deuda con el protagonista. Sin embargo, le decía al protagonista molesta que si este cree que se le convierte en su hermano, estaba bien equivocado, pensando el prota que a quién le importan esas cosas. Esto parecían estar siendo fotografiados por alguien quien se encontraba un poco lejos. Se trataba de la hermana de Anjin, diciendo que los novatos son realmente unos monstruos. Li Xuan le decía a su hermana que estaba acostumbrado a ello debido a que el protagonista ya lo había sorprendido anteriormente. Y así es como pasa el tiempo y nos ubicamos nuevamente en donde vive el protagonista. Este se encontraba absorbiendo cristales dimensionales. La magia mutante sería absorbida con éxito según el sistema, y al mismo tiempo el personaje del protagonista parecía haberse vuelto mucho más poderoso. Parece ser fácilmente el protagonista ahora podía eliminar a los generales demoníacos especiales, partiéndolos a la mitad con una simple hoja de energía, pensando el protagonista que era bastante feroz, diciendo que la energía en la cuchilla que había almacenado toda su energía fue capaz de eliminar al general demoníaco endemoniado a un solo golpe. Este decía que no había consumo de energía fijo, diciendo que será la primera vez que se encuentra con ese tipo de habilidades de aura, y el sistema le dice que este tenía la hoja de energía con un consumo de energía especial de nivel ninguno, y la potencia viene determinada por la cantidad de energía inyectada en la hoja por el usuario. El prota decía que entonces ese es el caso, diciendo que no era de extrañar que el demonio con inscripciones pueda eliminar en un instante, diciendo que esa hoja que corta estrellas es increíble. Sin embargo, se siente que debe ser utilizado sabiamente, aunque el poder de inyectar toda la energía vital es enorme. El protagonista parecía estar en otro enfrentamiento con uno de estos generales especiales. Este rápidamente se lanza con la hoja de la corta estrellas. Sin embargo, aquel general demoníaco con el que se encontró terminó desviando aquel ataque muy fácilmente. Parecía estar decidido a eliminarlo. El protagonista pensaba que ni siquiera le arañó la piel con la habilidad de la hoja de que corta estrellas. Sin embargo, el protagonista sabía que iba a perder la vida debido a que ya no tenía vitalidad para lanzar otro tipo de ataque nuevamente. Y así fue como el personaje del protagonista terminó eliminado, dándole un game over. El protagonista decía que la hoja que corta estrellas no tiene efecto en el demonio con la inscripción del puño. Parece que el grabado en la cabeza del general demonio tiene algo que ver. Estos generales se dividen entre puño, tela y hoja, diciendo que este prota literalmente son tres demonios generales especiales y uno tiene la habilidad única, y siguiendo las reglas del juego de la adivinanza, el ki de la hoja que corta las estrellas ahora posee debe tener una relación con la contención con el general demonio con la inscripción de tela. Sin embargo, dice que la posibilidad de eliminar a un general mágico específico es demasiado baja debido a que necesita conseguir otra habilidad, porque solamente puede eliminar al de la hoja fácilmente. Pasa el tiempo y la gente se preguntaba que si habían visto el video de la agencia de noticias de Wei Yan, diciendo que era bastante escandaloso. Decían que el protagonista es solamente un mortal que como puede ser capaz de luchar junto a la diosa genio como Anjin, diciendo que después de luchar con un general demoníaco con inscripciones salieron ilesos. La vecina del protagonista se encontraba
encontraba escuchando estos rumores pensando que el extraño de su vecino de arriba es bastante poderoso. Esta parece ubicarse en la sala de profesores, en la cual dentro la profesora Wang se encontraba diciéndole el rubio que sus alumnos completaron la prueba, sino que también eliminaron a un monstruo con inscripciones, que porque esta no estaba feliz. Pero esta dice que de hecho el protagonista tenía mucho talento, pero si el prota nunca ha asistido a ninguno de los cursos de autoaprendizaje en la escuela durante los últimos días, básicamente había estado jugando sin cesar. O sea, estos pensaban que el protagonista perdía el tiempo en su teléfono diciendo a aquella profesora que nunca dejaría que sus alumnos desperdicien sus talentos entregándose a la depravación, y estaba dispuesta a presentar el plan de enseñanza de Lao Yunshan. Esta dice que utilizaría aquella inscripción en la placa donde el protagonista había conseguido, diciendo que haciendo un buen uso del poder de la misteriosa tablilla sin palabras de la montaña Lao Shun, el protagonista definitivamente podría dejar su adicción a internet y volver a dedicar su energía a los estudios y el entrenamiento. Pero al mismo tiempo el protagonista se encontraba rascándose la espalda recostado en su cama mientras jugaba en el teléfono. Pues el tiempo ya era noche y el protagonista se encontraba descansando, pero en su pecho parecía estar reuniéndose algún tipo de energía misteriosa. Esta energía parecía grabar algunos símbolos extraños en su cuerpo, por lo que rápidamente el protagonista despierta sorprendido y alterado. Mirando un poco lejos, queda sorprendido debido a que parecía haber despertado en algún lugar extraño a lo lejos de la ciudad. Pero al mirar bien por aquella cordillera, se percata de que la ciudad en la cual se encontraba estaba en llamas, preguntándose que por qué aquel mundo había sido destruido. Pero vemos que el protagonista se encontraba mirando a un montón de gente enfrentándose a temibles monstruos. Los monstruos arrebataban las vidas de aquellas pobres personas. El protagonista con esto parecía estar bastante molesto, pero detrás de él termina materializándose lo que parece ser un santo. El protagonista, percatándose de le gritaba que cortase el rollo y se dejase de bromas, pero aquel santo solamente se reía. El protagonista inmediatamente despertó de aquella terrible pesadilla, preguntándose que si aquello fue un sueño. Sin embargo, decía que ese sueño fue realmente demasiado real, diciendo que todavía podía sentir el ligero olor a sangre ya quemado, preguntándose que además que quién era esa persona misteriosa en aquel sueño. Decía que si ese también era el efecto de la escritura mística, diciendo que antes solamente eran ilusiones, pero esta vez fue tan real como una experiencia personal, que qué es lo que estaba sucediendo, preguntándose qué se podría hacer el sutra místico que está empezando a descontrolarse, diciendo que después de todo era algo que venía en las manos del rey demonio, o que si acaso tal vez ese sueño estaba tratando de decirle algo. La bestia mítica del protagonista terminó posándose sobre su hombro, preguntándole que por qué había salido sin su permiso. El prota le dice que si acaso la misma tenía hambre nuevamente. Parece ser una glotona esta pequeñita bonita. El protagonista dice que pensarlo tanto no le daría ninguna pista, diciendo que si eso realmente era una señal de desastre, todo lo que puede hacer es ser lo suficientemente fuerte antes de que ocurra. Él diciendo que el objetivo inmediato es encontrar la manera de ascender de la leyenda lo antes posible. Nos posamos en la defensa dimensional en el área del Mar del Este. Vemos que en aquel lugar en la vida real detectan organismos secundarios dimensionales en el fondo marino que estaban cruzando la línea de defensa de los humanos. Se había capturado un video y se confirmaba que era una criatura dimensional en el distrito oeste, la serpiente de Necturno, y al mismo tiempo en la defensa dimensional de la montaña de ajedrez vemos que se aproximaba un terrible monstruo, el cual tenía en mente eliminar a todos los humanos. Parece ser este monstruo tiene un poder inconcebible. Pero volviendo a la ciudad donde se encuentra el protagonista, todos los estudiantes se encontraban preparados, diciéndole a la profesora que en primer lugar enhorabuena a todos los que habían superado con éxito las pruebas de acceso. A continuación pasarían a la clase oficial. Aquella profesora pensaba que ese día no harían combate, sino que los llevaría a la montaña Lao Yun para la práctica de meditación. El protagonista parecía estar muriéndose de sueño, diciendo a aquella profesora que entre ellos el monumento Guangzhou con un poder misterioso en su destino, esta vez diciendo que cree que todo sería o se beneficiarían muchos de esa oportunidad. Li Xuan le dice al protagonista que qué había estado haciendo en los últimos días, diciendo que parece que tiene deficiencia renal, diciéndole que si no le había dicho que fuese más moderado, cuya cosa el prota solamente le dice que deje de decir cosas raras, pero pensaba que esos días había estado buscando a tientas una forma de avanzar, y si no atraviesa el cuerpo mortal ahora, incluso si absorbe cristales de atributo, no podría mejorar sus atributos. Pensando que en la actualidad solo el pequeño sutra Prajna que había hecho el atributo que avance a 11, diciendo que había pensado que también había una tabla de piedra en la terraza de Xionggu, y así que tal vez también era algún tipo misterioso de duelo a Yuan Qi que podía elevar el atributo, pero no pudo subir durante unos días después de quedarse hasta tarde trabajando en ello debido a aquellas aves fénix de fuego, por lo que
parece que confiar en las hormigas voladoras para atraer la potencia de fuego no es lo suficiente, diciendo que también necesitaba tener habilidades de vitalidad que eligiera en el cuerpo para poder subir a aquella torre. La profesora, mirando como el protagonista se dormía, pensaba que el protagonista parecía dormir de pie, o sea, le molestaba bastante que el prota se lo durmiese en la clase, diciendo que su personalidad perezosa pronto desaparecería. En un cambio de escena en la montaña de ajedrez que anteriormente habíamos visto aquel terrible monstruo, todo parecía estar en llamas y la gente había parecido ser decapitada en ese lugar. Esta montaña de ajedrez se encontraba aún bajo ataque. Aquel monstruo sin cabeza parecía liberar rayos de magma o de quién sabe qué de su cabeza, o bueno, donde debería estar su cabeza. Sin temor, un chico se encontraba enfrentándose a aquel terrible monstruo al cual fácilmente podía cortar rocas. Sin embargo, aquel chico sin miedo lograba esquivar sus ataques, incluso lograba agarrar aquellos láser que salían de la cabeza de aquel monstruo. Este terminó jalando a aquel monstruo al cual en realidad tenía su cabeza en la mano, sin embargo se la quitaba simplemente para poder atacar. Inmediatamente después de que aquel chico tomase aquellas ramas de que salían del cuerpo del monstruo, alguien terminó disparando a la cabeza que el monstruo sostenía en sus brazos, fácilmente eliminándolo. Parece ser esa era la única debilidad que este tenía. Vemos que en realidad aquella persona era Tian Su, el hermano de Anjin. Un rato después, estos dos chicos se encontraban con uno que se encontraba más heridos. Debían informar al supervisor que el escuadrón 3 en la montaña de ajedrez luchó hasta la muerte que quedara el último hombre. Nadie había retrocedido, todos estos eran hombres bastante valientes por la humanidad. El hombre que se encontraba perdiendo la vida se llamaba Muye, sin embargo, Tianzuo le decía a su amigo que ya había perdido la vida y no habían podido hacer nada por él. Este tipo, el cual agarró las ramas que liberaba aquel monstruo, parece ser el mayordomo que había recibido anteriormente el protagonista y le dio aquella paliza a la chica de la agencia. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Tianzuo dice que son el orgullo de su humanidad, por lo que cerrándole los ojos a aquel hombre valiente le decía que debía dormir tranquilamente. Parece ser Tianzuo es una persona bastante buena. Tianzuo decía que no había tiempo para el duelo y no podían dejar que su sacrificio sea en vano, diciendo que debían enviar inmediatamente tropas de ingeniería para reconstruir la línea de defensa, diciendo que ahora que los cambios dimensionales en el Kishinshan se habían vuelto cada vez más serios, debían encontrar la causa de raíz. Y también esperaba que la situación en el área del mar oriental donde se encontraba aquella bestia Necturno se resolviese sin problemas. En la montaña Lao Yun, todos los estudiantes parecían estar llegando a aquella tablilla, diciendo Li Xuan que no esperaba que pudiesen ir allí tan pronto. En años anteriores allí solamente había cursos especiales de inscripción. El protagonista pregunta que si acaso no había peligro allí, diciendo que la profesora acaba de traer un grupo de novatos a una clase. Literalmente el protagonista tenía miedo supuestamente, pero la verdad es que el prota no tenía miedo de nada. Li Xuan dice que la federación le denomina el reino de no eliminar, donde las criaturas no dañan activamente a los humanos y los humanos no pueden dañar a ninguna criatura o si no estarían en grave peligro, diciendo que en cierto sentido es el campo dimensional más seguro, pero este debe cumplir con las reglas de no eliminar, de lo contrario habría un terrible karma, porque quizás las bestias no te eliminen pero te pegan una mala suerte del diablo. El protagonista le preguntaba que cómo podía creer en eso, que era bastante grande, pero Li Xuan le dice que creo no es algo que estaba escrito como una norma por la federación y solamente debían seguir las reglas. A lo lejos parecía estar una bestia gigante, preguntando al prota que entonces cuál es la puerta de entrada a la tabla no escrita en esa oportunidad, pero Li Xuan dice que no sabía, pero había escuchado que esa cosa es muy mala, diciendo que aunque no es fatal, habrá personas que se emocionen incontrolablemente como si tuviesen una energía infinita. Ya la profesora con todos los estudiantes sentados frente a la enorme tablilla termina llamando al protagonista y a Li Xuan preguntando que de qué tanto estaban susurrando, diciendo que debían ir a la primera fila, pensando la profesora que el prota solamente debía aceptar el bautismo de Guan Yu Wei. Este termina diciendo que esa es la tarea de su clase en esa oportunidad, aguantar misteriosamente durante media hora, ni un segundo más ni un segundo menos, bajo el poder de la tabla del olvido. Esta rápidamente activó el cronómetro. El protagonista en posición de meditación y frente a aquella enorme tablilla llena
llena de poder. Pensaba que realmente sentía el poder cálido y misterioso entrando en su cuerpo. Parece ser esta tablilla el protagonista jamás la había visto debido a que era un área restringida en la cual solamente podían entrar algún tipo de personas especiales. Pensaba que parece que se estaba poniendo más y más caliente, pero rápidamente se da cuenta de que no solamente es la temperatura, sino que también el cuerpo cada vez está más agitado. Algo terminó desatándose del cuerpo del protagonista. Parece ser una energía de color verde se encontraba reuniéndose en su cuerpo, en el pecho específicamente. Decía que la sensación desaparecía y el sutra fluye, diciendo que exactamente lo mismo lo que ocurrió en el templo del pequeño Buda. El protagonista parecía tener su cuerpo bastante agitado. Sin embargo, no era el único, debido a que incluso todos los estudiantes y Li Xuan se encontraban un poco en problemas. La profesora decía que es cierto que la tabla del olvido puede ser una fuente de paz interior, pero una exposición prolongada a ella puede ser energizante e incluso muy estimulante, y esperaba que a partir de ese entonces estos sean buenos estudiantes y trabajadores, especialmente durante la semana. Esta se termina percatándose que el protagonista en realidad se había quedado dormido, y mirando el cronómetro dice que ya casi se acababa el tiempo y continuar con el poder del monumento al olvido puede causar daño a otros estudiantes. El tiempo finalmente se acabó y esto ordena que terminen la meditación. Los estudiantes, después de terminar su meditación, parecían estar bastante enérgicos, diciendo que deben llevarla a Tano porque incluso le darían una buena paliza. Pero la profesora había quedado sin palabras, pensando que por primera vez vio un alumno que no le funcionó ese ejercicio, que si acaso se había vuelto el protagonista tan desorganizado que no tiene remedio. El protagonista parecía estar bastante relajado, sin embargo Li Xuan se encontraba haciendo mil lagartijas. Le dice a la profesora que estaba lleno de energía e inquieto, que si podía caminar y correr un maratón largo o algo, pero la profesora le dice que al menos podría haberlo fingido, que si cree que se lo creería si decía eso, debido a que estaba demasiado relajado. La profesora le dice al protagonista que se veían en el mismo lugar dentro de 3 horas para volver a la escuela, debido a que sabía que el protagonista en realidad no estaba cansado. O sea, literalmente lo hizo nada más porque el protagonista se gastó la molestia en decirle o pedirle permiso. Ya en el bosque, el protagonista había subarrestado diciendo que tenía la clase de vida mortal y todos sus atributos en 10, aparte de su cuerpo y vitalidad que estaban en 11, diciendo que en efecto en la meditación de hace un momento de Yankee se había convertido en 11 puntos, y como es el caso del templo del pequeño Buda, otro atributo, se había roto el límite, o sea que literalmente le había asomado un punto nada más en uno de los atributos, diciendo que ahora el flujo de vitalidad en el cuerpo es obviamente el tercer tipo de fórmula de vitalidad, preguntando que si entonces el monumento de Guangzhou también es una especie de arte de la vitalidad misteriosa, diciendo que entonces hay un lugar en Lao Shunyuan donde puedan obtener huevos místicos por nada. El protagonista, mientras caminaba, terminó golpeándose con algo aparentemente peludo. Se trataba de una bestia enorme, la cual habíamos visto anteriormente, preguntándose que si era una criatura dimensional, diciendo que mirándolo así podía decir que su nivel definitivamente no era ordinario. Y debido a que la criatura simplemente hizo como si nada, piensa que tampoco parece querer golpearle. Aquella criatura terminó arrancando algo del piso, aparentemente una planta. Simplemente se centraba en comer bastante feliz. Decía que tenía una cara de placer, que si acaso podría ser que estaba comiendo una rara hierba espiritual, por lo que percatándose de otra florecita, termina diciendo que era la misma que el monstruo se había comido, acercándose a la misma. Jalaba y jalaba, pero parecía ser aquella flor estaba muy bien agarrada de la tierra, y decía que si era realmente algún tipo de hierba especial porque no podía sacarla, pero percatándose aquella criatura parecía estar bastante molesta con el prota. Rápidamente toma al protagonista por la camiseta, provocando fácilmente que aquella rosa o florecita sea desprendida del suelo. Después de que la bestia lanzara al protagonista, por otra parte, piensa que logró sacar la flor con la misma fuerza con la que aquella bestia lo apartó, pero la bestia parecía estar bastante molesta con el protagonista, el cual le negaba darle aquella florecita. El protagonista le pidió un momento diciendo que había encontrado esa planta primero, así que el primero en llegar es el primero en ser atendido. El protagonista pensaba que aquella criatura realmente iba a ser un problema, por lo que rápidamente se metió la flor en la boca y mostrándosela llena de baba a aquella bestia, le preguntaba que si acaso quería comerla. Parecía ser la bestia había desistido de esto, por lo que inmediatamente terminó marchándose molesta con el protagonista, pensando el prota que no podía vencer a esa tanta abeja, pero al menos sí darle asco. Un rato después nos ubicamos en lo que parece ser una puerta de un templo. El protagonista preguntaba que cómo está la puerta celestial del medio, que si acaso habían llegado a la ladera de la montaña antes de darse cuenta. Esta era la puerta celestial del medio. El protagonista se percataba de una niebla bastante espesa, diciendo que se sentía como si nadie hubiese
estado allí mucho tiempo, pero inmediatamente se percata de algo. Se trataba de una marca en la cual el protagonista podría ingresar para jugar ese templo en el videojuego, diciendo que efectivamente también había una marca de mazmorra allí. El teléfono, después de registrar aquella carga exitosa, el protagonista parecía estar bastante feliz, diciendo que ahora tenía algo con lo que jugar nuevamente, pero detrás de él parecía estar aquella grande oveja detrás. Literalmente el protagonista no se percataba porque esta era mucho más fuerte. Esta terminó golpeando al protagonista, el cual fue enviado a aquel templo, y después de que el protagonista se metiese en aquella niebla espesa, el monstruo parecía estar jactándose. El protagonista, molesto, le pregunta que cómo se atreve a atacar sigilosamente, diciendo que casi le rompe la espalda, por lo que dice que aquella vieja bestia sabía que no podía hacer nada en la montaña de Laoyun, así que le empujó a un lugar como ese y le dejó a su suerte. El protagonista se percata de que una hierba se encontraba agarrándolo, pensando que ese ritmo sería abono de hierbas debido a que literalmente se lo estaba comiendo. Rápidamente se le ocurre algo, y haciendo circular su energía ordena que ésta se desintegre, y efectivamente era lo mismo que en el templo del pequeño Buda. Se necesita un arte de vitalidad especial para deshacerse de la influencia del poder misterioso. Este parecía estar siendo observado. Se trataba de aquella bestia, la cual quedó atónita de cómo el protagonista logró librarse de aquellas hierbas, diciendo el protagonista que allí había una niebla espesa por todos lados, que en qué dirección debía ir. Inmediatamente aquella vieja bestia terminó apareciendo frente a él, preguntando al prota que por qué estaba allí nuevamente. Sin embargo, aquella bestia solamente se dedicaba a observar, preguntando al prota qué quería hacer esta. Con un solo paso de aquella vieja bestia, este terminó esparciendo la niebla, pensando el prota que en realidad había abierto un camino recto con una sola pezuña. Esta empujaba al protagonista, el cual le decía que estaba bien, que sabía que esta quería que se vaya, pero no la presione. El protagonista, caminando por este templo, pensaba que era una ciudad tan tranquila que si estaba bien, que literalmente el protagonista solamente se dedicaba a observar. Pero rápidamente se percata de algo, diciendo que el edificio y el fondo parece ser un pequeño templo budista, templo el cual se llama Wankintai. Mirando aquel templo, el protagonista se pregunta que si lo que está consagrado en ese lugar es el legendario Tai King, uno de los 3 grandes de la dinastía Taishan Longjun, diciendo que no sabe si habrá una maldición como en la sala del Buda, diciendo que en ese templo parece ser bastante misterioso y no debería entrar tan casualmente. Sin embargo, aquella vieja bestia termina empujándolo nuevamente para que entrase en aquel viejo templo, diciendo que parece ser aquella bestia le hace las cosas un poco difíciles. Sin embargo, escucha algo, y es que el Gran Tao es invisible y da origen al cielo y a la tierra, diciendo que el Gran Tao no tiene emociones y dirige al sol y la luna, diciendo que el Gran Tao no tiene nombre y nutre todas las cosas y no conoce su nombre, pero su nombre es el camino. Alguien decía que como era su discípulo de su escuela, podía elegir uno de los 3 talismanes King y llevárselo. Esta entidad terminó presentándole estos 3 talismanes al protagonista, pensando que un templo budista y adora el Tao, que si alguien puede decirle lo que estaba sucediendo allí. El protagonista, mirando estos 3 talismanes, pensaba que otra elección de 3, diciendo que esta vez un talismán de jade, uno de madera y uno de oro. Este decía que había muchos árboles gigantes en esa montaña de Laoyun y los 5 elementos de la palabra Yun pertenecen a la madera, diciendo que elegiría el talismán de la madera. Después de tomar aquel talismán, terminó provocando una explosión de energía, diciendo el prota que era una eclosión forzada nuevamente. Parecía ser algo estaban haciendo de aquella energía que fluía, y el protagonista, despertando, termina pensando que se sentía como si su cuerpo hubiese sido drenado por aquella eclosión forzada. Frente a él apareció una bola de luz, preguntándose qué era. Se trataba de una pequeña bestia compañera con apariencia de Loli. El sistema le decía que era helada de bajo en nivel mortal y era evolucionable el nivel de la misma. Esta tenía una fuerza y todos sus atributos de 11 y la habilidad con talento de era del viento Taijin, y el estado acompañante es Fan. El protagonista dice que es igual que Ditin, diciendo que es un talento de límite completo. Sin embargo, solamente hay una habilidad de el Taijin Fen y no sabía qué era. Sin embargo, pensaba que era mejor regresar a investigar un poco y después de desaparecer por mucho tiempo, la profesora podría sospechar. Después de que el protagonista volvió, la profesora le pregunta al protagonista que si había visto la hora, diciendo que no lo había encontrado por ningún lado, que a dónde fue el mismo, pero el prota dice que empezó a caminar y cuando se dio cuenta ya estaba muy lejos. El protagonista le dice a Li Shi que había ido lo suficientemente lejos como para hacerse amigo de las ovejas, pero el prota pregunta qué oveja, hasta que rápidamente se percatan de que aquella ovejita se había vuelto bastante pequeña, apareciendo frente al protagonista, preguntando que cuándo lo había seguido.
El protagonista queda sorprendido con la apariencia que ésta había obtenido, diciendo que la marca en la frente es como un ojo, diciendo que es la oveja apestosa que le había aparecido anteriormente y le empujó hacia el templo budista. Pasó el tiempo y el protagonista en su casa se encontraba ofreciéndole la florecita a aquella ovejita, diciendo que le había lavado toda la baba como sea posible, diciendo que esta debía volver a la montaña de la Oyun después de comérsela. Pero aquella ovejita, bastante relajada en la cama del protagonista, leía un libro pensando el prota que ese chico todavía estaba en su camino, diciendo que había pensado que se suponía que había una manera de deshacerse del maestro que habla en el juego, así que trató de entrar en la montaña de la Oyun en su teléfono en el camino de regreso, pensando que sería relativamente seguro como lo era en la realidad. Sin embargo, en el videojuego no esperaba ser atacado y eliminado por criaturas dimensionales tan pronto como había entrado, pensando que la única diferencia entre la realidad y el videojuego es que en la realidad había una oveja que lo había perseguido, y diciendo que parece que a pesar de su mal carácter ese tipo es algo más que una criatura de alto nivel, diciendo que no estaba segura de por qué le sigue, pero no podía hacer nada al respecto, así que se quedaría con esa pequeña oveja. Este se encontraba en la terraza de Jambu intentando subir nuevamente a aquella torre. El protagonista se encontraba con su nueva hada Basho o criatura acompañante. Aquella criatura lanzaba ataques sin cesar, parece ser podía hacerle frente a aquella ave fénix de fuego. El protagonista decía que la energía era extremadamente fría del viento solar, tiene un efecto milagroso para el prota. Sin embargo, se da cuenta de que aquella bestia acompañante se había quedado dormida, preguntando al prota que si solamente podía usar su energía una sola vez. El protagonista decía que sin embargo ese movimiento del viento Taijin es increíblemente poderoso y tiene un gran alcance, y si se sabe usar, aunque haya muchos pájaros de fuego en lo alto de la plataforma, encontrarlos la manera de reunirlo podría destruirlos de un solo golpe con el poder de esta bestia acompañante. Por lo que rápidamente, intentando nuevamente, el protagonista se encontraba intentando reunir a todas aquellas bestias o aves de fuego, pero después de un rato el protagonista y sus aves, la hormiga voladora, las plateadas, intentando reunir estas aves de fuego, fueron eliminados fácilmente. Pensando que efectivamente no es tan simple como se imaginan, las hormigas voladoras y estos estarían rodeados por esos pájaros de fuego antes de que puedan reunirlos a todos, y para evitar ser asesinado o asediado por pájaros de fuego debe volverse más ágil y flexible, diciendo que parece que es hora de encontrar una habilidad de vitalidad adecuada de trabajo ligero, así como la que tenía el chico que anteriormente ha visto en el pozo del loto de Buda. El protagonista se encontraba investigando en el foro, mirando que el foro la gente se encontraba hablando sobre algunos tipos de habilidades de ligereza. Sin embargo, se pregunta que por qué no mejor va a la biblioteca y lo averigua por él mismo. Cuando el protagonista tenía en mente comer o salir a la biblioteca, la bestia que le había seguido o la oveja vieja le pide comida. Mostrándole una revista, el prota le pregunta que si acaso la misma comería comer eso, diciendo que esta de verdad planeaba divertirse con él. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba en la biblioteca investigando sobre aquella habilidad de ligereza, diciendo que la transformación de ictosaurio es similar al destello de la plateada en una superaceleración instantánea, pero consume mucha resistencia. Y usted se encontraba tachando las habilidades, pensando que parece ser que la puerta del dragón es la técnica de vuelo más adecuada, diciendo que el arte de volar a la deriva de la liosa de la pintura, aunque no puede permanecer mucho tiempo en el aire, su cuerpo es ligero y flexible y se puede mantener durante mucho tiempo. Por lo que saliendo de la biblioteca piensa que las grullas de Longmen están en Luoyang, diciendo que debía ir a Longmen el día siguiente. El protagonista se percata de que el suelo a sus pies se estaba partiendo en dos. Parece ser del suelo terminó ejerciendo una enorme criatura, la cual habíamos visto anteriormente. Criatura la cual sorprende al protagonista, el cual no esperaba encontrarse con la misma en ese lugar. El protagonista sabía que esta era una criatura inmencional, preguntando que por qué había aparecido en la ciudad, pero inmediatamente aquella criatura parecía estar a punto de atacar al prota. El protagonista logró esquivar este ataque colocándose las alas de la hormiga plateada voladoras, literalmente pensando que casualmente podía tener tal poder destructivo, diciendo que ese tipo puede ser una criatura de nivel épico. Sin embargo, se percata de que aquella criatura iba a utilizar una técnica de vitalidad para atacarlo, pero al lugar rápidamente termina llegando un hombre, el cual le ordena que abran fuego. Aquella criatura fue atravesada por un montón de disparos. Se trataban de dos helicópteros, los cuales disparaban sin cesar. Se trataba del general amigo de la profesora del protagonista, diciendo que después de perseguirlo durante tanto tiempo, iba a ver hasta dónde esta bestia quería llegar. Aquella bestia terminó siendo atravesada por un fuerte rayo,
dejando caer un montón de sangre de color verde encima del protagonista. A donde llegó el protagonista, termina llegando preguntándole al prota que si estaba bien, pero dice que no pasaba nada. El prota preguntaba que por qué eso estaba sucediendo en la ciudad, diciéndole que el general, que ese solamente era una mascota de compañía que se había escapado debido al cultivo de su maestro, diciendo que su ejército se encargaría de ello, así que los estudiantes deberían marcharse rápidamente para evitar un pánico innecesario. Los estudiantes también deben mantener la boca cerrada, pero el protagonista, mientras le decían que debía guardar silencio sobre eso, pensaba que eso no parece en absoluto una bestia de compañía creada por un contrato. Y en la casa después se encontraba especulando, pensando que de verdad salir de casa le hizo oler a sangre. De la ropa del protagonista terminó cayendo un caracol, preguntándose que desde cuándo tenía esa concha. Aquella concha parecía liberar un extraño poder, por el cual la estaba haciendo sufrir al protagonista. Sin embargo, se trataba de una bestia a la cual sometió al protagonista, diciendo que finalmente había escapado a la vista de esos tipos, diciendo que era una lástima de su pequeña mascota. El protagonista, mirando a aquella bestia, pensaba que ese tipo en términos de intimidación es incluso más fuerte que una serpiente. Se trataba de una hermosa sirena con apariencia mala, diciéndole que el protagonista le había ayudado bastante. Sin embargo, le dice al prota que recompensaría convirtiéndole en su comida. Parece ser el protagonista estaba a punto de ser comida por una sirena, pero con una apariencia bastante horrible. Esta terminó recibiendo un ataque. Se trataba de la cabra loca que el protagonista tenía. Sin embargo, después de salvarle la vida al prota, esta solamente le pedía comida, diciendo al prota que le compraría todo. El protagonista, ya frente a aquella bestia, la misma decía que un simple humano, y esta es la princesa del clan sirena, que como podría ser reprimida por una oveja, por lo que el prota frente a aquella sirena solamente le preguntaba a la cabra loca que si podría acabar con ella, diciendo que quizás dropee algo, pero la cabra solamente le pedía comida al protagonista. La sirena rápidamente dice que esta es lo que lo ofendió, diciendo que si le deja vivir le ofrecería los secretos sagrados de su padre, diciendo que su padre es Caos, el dios del pueblo. Caos es el dios primordial de la mitología humana y es el primer dios nacido en el caos del universo, en el orden original, el tiempo y el espacio, y el portador del mismo, y el principio y el comienzo del mundo. Y esta es la concubina que escapó del oeste para obtener la fórmula mágica del grupo de demonios, diciendo que si el protagonista puede perdonarle la vida le haría esa fórmula mágica. El protagonista pregunta que si esta es una habilidad divina, cuya cosa la sirena afirma, diciendo que mientras mire el espacio en el orbe puede sentir el poder del dios del caos. El protagonista se quedó mirando aquella esfera de magia. Parece ser el mismo había caído hipnotizado, pensando la sirena que el prota fue engañado por ella, pero inmediatamente el prota se desprendió de esto, diciendo que algo estaba mal. Aquella bola de energía parecía estar a punto de explotar. Todo continúa donde todo alrededor del protagonista estaba a punto de explotar por aquella energía que había liberado la sirena. El protagonista parecía estar dentro de aquella energía, preguntándose que si estaba acabado y que qué lugar era ese. El protagonista ya rápidamente termina llamando la atención de aquella cabra loca, preguntándose que si aquella cabra loca estaba confundida debido a que permanecía inmóvil. Aquella energía termina soltando una voz, la cual dice que deben ir allí su gente. El protagonista se preguntaba que como que su gente, que desde cuándo se había convertido en una persona del caos, pero aquella energía parece liberar algo, provocando que el protagonista fuese absorbido. Pero rápidamente el sutra místico inmortal comenzó a funcionar por sí solo, preguntándose el prota que si se había vuelto a convertir en algún seguidor de algún antiguo dios raro. Pero al mismo tiempo en la habitación el protagonista, aquella sirena se encontraba sacándose la energía que le habían clavado en el pecho el maestro cabra. Esta decía que el prota era un idiota, diciendo que solamente el linaje del caos puede controlar la primera orden del caos y el protagonista perdería en el espacio por siempre. Este tenía en mente tomar aquella energía que había liberado anteriormente, sin embargo la misma terminó quebrándose al punto de liberar energía. Anteriormente también había hecho esto sin dejar atrás al protagonista, literalmente se lo llevó al espacio profundo. Esta decía que era imposible lo que estaba sucediendo, amor, y todo era porque el protagonista había salido de aquel subespacio que había liberado. Esta le preguntaba al prota que por qué no le afectan las fuerzas del caos, diciendo que ese también parecía haber adquirido el secreto del dios caos. Pero el que parecía estar más molesto de todo era el pequeño maestro cabra, el cual sin titubear terminó lanzando un ataque demasiado poderoso contra aquella sirena malvada. El maestro cabra parecía lanzar sus ataques con el tercer ojo, y tomando aquella perla, el prota decía que la perla de la sirena cuando pierde su poder de caos se convierte en una simple bolita de cristal vacía, por lo que tomando aquella bolita de cristal la
cabra terminó siendo absorbida, diciendo el prota que parece que el espacio interior todavía estaba allí y era bueno porque se puede utilizar como una mochila de las de los juegos, pero en la vida real. El maestro cabra terminó saliendo de aquel subespacio dimensional y pensando el protagonista que al parecer no era buena idea poner seres vivos en la conciencia adentro de aquella subespacio. Pasó el tiempo, el protagonista parecía haber hecho mercado. El maestro cabra se encontraba bastante feliz con esto debido a que se comería sus vegetales saludables, pero el prota le decía al mismo que tenía que salir un momento y este debía quedarse solo en casa. Por lo que sin más el maestro cabra termina dándole una buena patadota al protagonista en ya saben dónde, sacándolo de la casa. El protagonista mientras caminaba se encontraba investigando en su teléfono móvil las grutas de Longmen, diciendo que realmente había mucha información sobre las grutas de Longmen en el foro, lo que parecía ser bastante genial. Nos cuentan que las grutas de Longmen se extienden a lo largo de 1 kilómetro y contienen más de 50 cuevas con más de 100.000 estatuas de Buda. Tras la tormenta, cada una de las cuevas se llenó de un gran número de criaturas dimensionales que variaban de una cueva a otra. Y aunque las grutas de Longmen son unos campos de más explorados, literalmente todavía hay muchos lugares más misteriosos por descubrir por los seres humanos. O sea, aunque la descubran mucha gente o vayan a explorar mucho, aún quedan muchas cosas sin conocer, así como el fondo del mar. El prota decía que era increíble la cantidad de cuevas diferentes que había y si pudiese encontrar todas las marcas de copia sería increíble para el videojuego, diciendo el prota que no sabía en qué cueva estaban las artes voladoras. Mientras se encontraba bajando las escaleras, terminó encontrándose con su pequeña vecina, la cual le daba los buenos días llamándolo extraño compañero de clase, Shuo Wen. El protagonista le da los buenos días a esta chica llamada Wan Lu, diciendo que si acaso podía llamarla Xiao Lu. Esta termina aceptando, preguntando al prota que si saldría tan temprano, pero el prota dice que iba a las grutas de Longmen. Está bastante entusiasmada, termina diciendo que también había estado entrenando recientemente en las grutas de Longmen, preguntándole al protagonista que si querían ir juntos, cuya cosa el protagonista acepta y esta chica automáticamente se convierte en una de las harem. Caminando, decía el protagonista que acaba de ganar la lotería de la TV antes y obtuvo el juego genial, el nuevo medio de transporte era bastante práctico, preguntando el prota que si lo ganaba entonces sería ¿qué? ¿Una bicicleta? Pero rápidamente el protagonista se percata de algo. Se trataba de un helicóptero, el cual el protagonista le pregunta que como que se lo ganó, así como si nada, preguntando que si acaso esta es la princesa de algún reino, y esta termina diciendo que el Ragnarok ganaron un helicóptero en la lotería. O sea, le pregunta al prota, parece ser estaba intentando mentirle al protagonista, pero no lo logró. Pasa el tiempo y estos llegan a las grutas de Longmen, preguntándole el prota la misma que a qué cueva iba a entrar, y después de un rato piensa que las cuevas de Longmen o las grutas de Longmen son bastante grandes, diciendo que tampoco sabe si podría encontrar la huella y la copia del teléfono móvil. Esta le pregunta al protagonista que si también había ido a las grutas de Longmen para hacer alguna tarea, pero el prota dice que estaba allí por la técnica voladora de la puerta del dragón. Está bastante entusiasmado, le decía el protagonista que si acaso no es ese el cristal sublime que dejó caer la bestia celestial voladora en la cueva de Loto, diciendo que su objetivo también es la bestia celestial voladora, por lo que esta le dice que necesitaba un ayudante, preguntándole al prota que si acaso debían hacer un trato, preguntando al prota ¿qué trato? Esta le dice que necesitaba eliminar una bestia voladora y el protagonista debía ayudarla y si la ayudaba le darían los cristales de la bestia voladora cuando los dropee, por lo que rápidamente el prota acepta pensando que los cristales de habilidad son una de los objetos más raros y no siempre los dropean, diciendo que nadie tiene tanta suerte. Después de un rato estos se cambian a la cueva del Loto, donde parecía haber una bestia voladora, y la chica le decía al protagonista que quería que la fotografíe muy bien en el combate, y usted rápidamente con un par de alas de mariposa se lanza al ataque, pensando el prota bastante decepcionado que había terminado como su camarógrafo. La bestia rápidamente le ataca, cuya cosa termina esquivando a aquella pequeña. Rápidamente le corta el brazo. Parece ser estos dos tienen una dura batalla, mientras el protagonista solamente se encontraba fotografiando. Pero mientras fotografiaba a aquella chica, el protagonista termina percatándose de algo detrás de la misma. Se trataba de una huella de copia. Parece ser el protagonista estaba alegre por esto porque tendría bastante con qué divertirse. Pasa el tiempo y la bestia terminó siendo eliminada por la pequeña vecina, dándole los cristales de la bestia voladora al protagonista y preguntándole que cuánto había tardado, cuya cosa el prota le dice que había tardado 1 minuto y 5 segundos. Esta parecía estar bastante decepcionado con aquel tiempo, pensando que como había tardado tanto, pero el prota pensaba que tiene suerte al haber conseguido un cristal de habilidad, diciendo que es única, literalmente es muy raro. Al lugar terminó llegando alguien diciendo que como que la pequeña Xiao siempre va a romper su récord otra vez. Se trataba de Huang Yi, el superior de la Academia Sun. Esta termina diciéndole que sí, pero había fracasado, que había durado 1 minuto y 5 segundos. Huang Yi termina diciendo que de hecho ese tipo ya había batido su récord, señalando a otro tipo detrás de él. Este había
durado 20 segundos para eliminar a la bestia. Este se llama Feng Gu-yang, de primer año de la Academia Sunset, y entró con una misión especial. La chica se encontraba bastante alterada preguntando que si él mismo también había ido a la Academia Sunset, pero el prota, bastante triste, se encontraba debido a que iban a continuar hasta que la chica rompiese el récord. Pero la chica termina diciendo que el récord de 20 segundos es demasiado, diciendo que ese tipo es un espadachín legendario de especialidad de esgrima, que quien quiere competir con su velocidad. La chica preguntaba si debía ir a visitar otras cuevas para relajarse, diciéndole al protagonista Shuo Wan que iba a hacer, pero este dice que se quedaría allí un poco más. Pero aquel tipo Huan Yi termina diciéndole a la chica que esperase un momento, diciendo que el capital de riesgo de la última vez es bastante alto. Pero Huan Yi terminó, bueno, no Huan Yi, el otro Feng Gu-yan terminó quedándose con el protagonista mientras estos dos se iban. Esto le dice al prota que él debe ser Shuo Wan, diciendo que había visto el video en el que elimina al demonio con inscripciones y era realmente impresionante. Sin embargo, no se lo tomó en serio cuando su profesor dijo que este no estaba haciendo su trabajo, diciendo que no sabía que este estaba perdiendo el tiempo siendo fotógrafo, lo cual era una pena. Huan Yi termina diciéndole al protagonista que no se preocupe, que ese tipo es un buen hombre, pero su personalidad es muy mala, o sea, tiene mal temperamento. El protagonista, sin decir nada, pensaba que este Feng Gu-yan era un tipo realmente grosero. Después de quedarse solo, este dice que era mejor así que estén todos afueras, por lo que saca tu teléfono y termina diciendo que había obtenido esa nueva copia de mazmorra. El protagonista, bastante feliz, piensa que, como era de esperar, las grutas de Laumen también eran una de las copias en el videojuego. Y mientras este caminaba por la gente, aquel chico Huan Yi se encontraba gritando, diciendo que debían ir y echar un vistazo, diciendo que parecía estar comerciando o tradeando. El protagonista, al verlo, termina llamándolo señor y este dice que era el estudiante menor de antes. El protagonista le preguntaba que si estaba montando un puesto y este afirma diciendo que es el huevo de una criatura legendaria, el unicornio de piedra, que si acaso el prota le interesaba. Este dice que el unicornio de piedra tiene buenos atributos y además poseen una técnica de pretificación de piel que los puede hacer muy poderosos en defensa, pero por desgracia su capacidad de ataque es muy débil. Sin embargo, algunos individuos raros eclosionan con una habilidad mágica, y esta es llamada el cuerpo destructor de unicornio, y el cuerpo destructor de unicornio transforma el poder defensivo del unicornio de piedra en un poder ofensivo, lo que lo convierte en uno de las mejores de la clase legendaria. Este dice que el precio especial es de 200.000 yuanes y pide uno, preguntándole al protagonista que si quería probar su suerte, pero el prota dice que cómo puede creer que tiene esa cantidad de dinero. Este se encontraba bastante triste, diciendo que al verlo con Xiao Lu y a él juntos creyó que el prota también sería rico, pero el prota, mirando las estadísticas, ve que este tiene una fuerza de 10, con un cuerpo de 18, velocidad de 12 y aura de 12, y la técnica de aura era la piel de piedra. Este pensaba que el teléfono móvil escaneó una docena de huevos de compañía y todos ellos tenían la habilidad de piel petrificada, que el cuerpo destructor del unicornio era realmente raro, diciendo que para ser capaz de atravesar la defensa del unicornio de piedra y arrebatarle tantos huevos de compañía, que si acaso el superior era realmente así de fuerte. Esta le decía al protagonista apareciendo por su espalda que no debe sorprenderse, diciendo que aunque ese chico no lo parece, el mayor Huan Yi es de hecho bastante fuerte, y no solamente fuerte, sino la persona más fuerte de la academia por el momento. Este tipo parecía ser bastante humilde, preguntándole a la pequeña que si acaso esta quería comprar un unicornio de piedra, y esta dice que no quería, que le gustan las bestias de compañías bonitas. El protagonista, preguntándose que si ese superior era realmente la persona más fuerte de la academia, termina diciendo que entonces los estudiantes de último año deberían tener los fondos de la escuela, que por qué no lo había hecho, diciendo que porque un estudiante de último año instaló un puesto para vender huevos de compañía. Y este termina diciendo que es porque desarrollaría un videojuego. Esto sorprende demasiado al protagonista. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Y pasa el tiempo y vemos que aquel chico se encontraba diseñando un videojuego muy parecido, pero de baja calidad, parecido al que el protagonista juega. El protagonista le decía a su superior que ese juego que había creado era demasiado duro, diciendo que aún estaba en desarrollo, pero este pensaba que por eso necesitaba dinero para perfeccionar aquel videojuego. Este le dice al prota que ese juego se basa en la realidad, con mapas de juego y divisiones de monstruos que hacen referencia a lo que había explorado en las mazmorras, preguntando al prota que es lo mismo que su misterioso teléfono móvil. El prota le dice que es una gran idea y muy útil para los recién llegados, diciendo que por desgracia aún no tenía dinero, pero cuando lo tenga invertiría en el juego de este, pensando el prota que si ese juego se desarrolla no se vería tan fuera
fuera del lugar como cuando juega en su teléfono después. El chico se encontraba llorando debido a que el protagonista le había dicho eso, diciéndole a la chica que se había visto eso, que finalmente alguien reconoce su plan de emprendimiento, por lo que sin más estos dos terminan dándose la mano diciendo que entonces serían compañeros. Este terminó dándole al protagonista uno de los huevos de piedra como un regalo de su parte, diciendo el prota que era difícil elegir así a ciegas, que es como una apuesta y no sabría si el que elija sería bueno o no. La pequeña Xiao termina diciéndole al protagonista que le dejase ayudar a elegir cuya cosa este le parece bien, pero rápidamente el huevo que aquella chica había elegido terminó teniendo una fuerza de 16, cuerpo de 16, velocidad de 13 y energía de 12. El protagonista, mirando que el huevo, le preguntaba a Xiao Lu que si acaso esto es una clase de emperatriz divina, por lo que al llegar a casa el protagonista le dice al maestro cabra que había vuelto. Al verlo, este se encontraba jactado después de comer toda la comida que le había comprado, preguntándole que si acaso se había comido las 2 cajas de verdura en un solo golpe. Y mirando el huevo dice que parece que no está de acuerdo con Huang Yi, sino que ese tipo también será alguien que necesite conseguir mucho dinero, o sea que no tendrá que conseguir dinero para invertir en el negocio con Huang Yi, sino que también para mantener a la cabra. Este mientras decía que esa vez al menos había conseguido la técnica de vuelo y el raro huevo de unicornio de piedra, pero terminó siendo arrebatado aquel huevo unicornio de piedra. Se trataba de la bestia de grado mítico, la cual sin dudar se lo tragó, molestando bastante al protagonista debido a que era bastante valioso y aquella bestia tenía muy buenos atributos. Ya cansado con esto, el protagonista, después de haberle dado unos golpes a la bestia mítica, se colocó a jugar. Esto se encontraba en el estanque subterráneo de lotos, y al ver que aquel loto de corazón de Buda con líneas rojas, se encontraba bastante feliz diciendo que justo a tiempo para poner en práctica lo que acaba de aprender. Rápidamente el protagonista utilizó la técnica de vuelo que había obtenido en las grutas de Longmen, por lo que después de un rato enfrentándose con aquel loto corazón de Buda, finalmente terminó saliendo el sapo venenoso atacando al protagonista, el cual fácilmente se encontraba sintiendo que era muy flexible debido a que esquivaba todos aquellos ataques con facilidad. Este pensaba que podía esquivar todo tipo de ataques con solamente un poco de esfuerzo, por lo que ya decía que era muy bien, diciendo que el experimento casi había terminado, por lo que sin más llama a la hormiga voladora, la cual en un pestañeo terminó apareciendo detrás del sapo venenoso, provocando que la misma sea eliminada. Después de un rato, el loto corazón de Buda terminó soltando un huevo. El protagonista, mirando las estadísticas, este se llamaba patrón de sangre de Buda corazón de loto, el destino legendario era el agua fangosa y el loto, claro, con una fuerza de 14, velocidad de 12, cuerpo de 17 y vitalidad de 12, y las habilidades naturales de esta era patrón de sangre de Buda, la bala de loto, sapo de agua venenoso y ira del loto. El protagonista con esto decía que era un loto corazón de Buda de 4 habilidades, pero lastimosamente sus atributos son un poco inferiores, salvo por la fuerza física. Este se encontraba mirando la marca de la hormiga voladora en su brazo. Parecía ser estaba a punto de fusionar, por lo que el sistema le pregunta que si estaba seguro de usar ese huevo de bestia compañera como material de fusión con la hormiga esquelética, con una tasa de adaptación de 36%. Pensando el prota que solamente había una posibilidad de 3, pero si puede hacer que la hormiga esquelética, que fue gravemente herida por Lee, se evolucione, entonces valía la pena. La hormiga esquelética terminó absorbiendo aquel huevo con intención de fusionarle, mientras el prota le gritaba que esta tenía que tragarlo por él, por lo que después de un rato aquella hormiga esquelética terminó avanzando y ahora se llama la hormiga del loto mutante. El nivel legendario del destino de la misma era el agua fangosa y lobo claro. Tenía una fuerza de 19, velocidad de 17 y físico de 18, al igual que la vitalidad de 18. Y las habilidades de esta eran espuela de vuelo seco, bala del loto, sapo de agua fangoso y fan ni yu. Quién sabrá qué es esto, pero también Buda de sangre, y el estado asociado era protector de cadera. El protagonista, demasiado sorprendido, gritaba miércoles diciendo que era un conjunto magnífico de atributos para ser legendario, diciendo que si incluso hereda todas las habilidades de la línea de sangre del corazón loto de Buda, sería incapaz, pensando que ojalá pudiese invocarla ahora mismo y verla, diciendo que es tan grande como las hormigas esqueléticas y esa habitación sería destruida si invoca a esa bestia, por lo que rápidamente entra en la gruta de Longmen, pero en la copia en el videojuego, diciendo que acaba de abrir una nueva mazmorra, así que iría allí para probar el nuevo poder de la hormiga de loto. El protagonista se encontraba frente en aquella bestia, literalmente en la cueva de la gruta de Longmen. Rápidamente el protagonista invocó a la hormiga de loto mutada, y cuando aquella bestia voladora de la cueva del loto terminó atacando, la hormiga esquelética mutada terminó lanzando su ataque, impactando y causando una gran explosión en el lugar. La bestia voladora no dudó en caer, por lo que la hormiga de loto mutada terminó lanzándose para eliminarla completamente, y después de una serie de ataques, el protagonista literalmente vio como aquella hormiga
hormiga de loto mutada lo volvió papilla, pensando que eso era demasiado violento. Aquella bestia voladora terminó soltando un huevo. Mirando los atributos, este tenía una fuerza de 13, físico de 12, velocidad de 18 y energía de 11, con la habilidad del talento, una pluma voladora y lágrima, pensando el prota que menuda basura de atributos, diciendo que solamente sirve para alimentar a sus bestias. Por lo que sin más, al ver que tenía una buena velocidad, dice que intentaría fusionarla para ver si puede ganar una hormiga de loto voladora, lo cual sería bastante genial. El sistema le pregunta que si estaba seguro de utilizar ese huevo de bestia compañera como material de fusión con la hormiga de loto mutada, con una tasa de ajuste del 0.6%, o sea, literalmente era una miércoles, por lo que cancelando termina diciendo que mejor se lo daría de comer a Ditín o la bestia mítica. Rápidamente la bestia mítica terminó apareciendo, por lo que después de comerla y liberar una fuerte energía, el protagonista se preguntaba que si acaso la misma estaba a punto de evolucionar, y tal cual la barra de estado de Ditín era de nivel legendario evolucionado, diciendo que el destino de la misma era ojos y oídos con una fuerza y todas sus estadísticas en 21, y las habilidades de talento era escuchar cuidadosamente, alejar los malos espíritus y un cuerpo inmortal Yuji. El protagonista decía que esa criatura mítica era demasiado poderosa y solamente estaba en la etapa legendario y es muy superior a cualquier bestia de su mismo nivel, pero ¿cuál es el papel de esa habilidad que dice ojos y oídos? Mirando las estadísticas de aquellos ojos y oídos, esta dice que se usan las orejas en lugar de los ojos para observar el mundo, y la descripción de la habilidad decía el prota que era muy abstracta, por lo que sin más se dedica a probarla directamente. Escuchando todo con la vista, literalmente lo veía solamente con los oídos, diciendo que ya entiende cómo reemplazar los ojos por los oídos, y cerrando los ojos y solamente escuchando podría ver completamente el entorno en su mente. Es como ver a través de la pared y puede ver lo que ocurre fuera de la casa. El prota gritaba que era increíble, diciendo que con ese poder de percepción junto con la técnica voladora sin duda podría acabar con la torre de fuego. Ya en la torre de fuego, a pie de la misma, el protagonista se encontraba preparado para ver qué había en la cima de la misma. Inmediatamente cuando aquellas bestias de fuego, ave fénix como le llamaremos, terminan bajando, el protagonista rápidamente lanza a su hormiga voladora diciendo que debía ir adelante. Esto terminó pasando como una bala de energía frente a aquellas bestias de fuego, y mientras seguían en la hormiga voladora, el prota pensaba que las hormigas voladoras atraerían a un grupo de aves de fuego y él se encargaría del resto. Rápidamente el protagonista utiliza la técnica de vuelo de la puerta del dragón, logrando así muy fácilmente esquivar el ataque de aquellas bestias. Parece ser la agilidad del protagonista terminó avanzando a un nuevo nivel, por lo que subiendo las escaleras pensaba que funcionaría volar y puede acabar la velocidad del ave de fuego, o sea, literalmente podría subir finalmente después de muchos intentos. El protagonista parecía estar llegando a un punto base de aquella torre. Este se encontraba atrayendo todas las aves de fuego con la intención de eliminarlas a todas de un solo golpe. Este subía y subía, llamando a la hormiga voladora diciendo convergencia. Parece ser estos dos se encontrarían en un punto medio para que todas aquellas aves se confronten a sí mismas. El protagonista le decía a la hormiga voladora, a las plateadas, la formación de la bestia compañera, por lo que después de un momento y un destello enorme, el protagonista se colocó las alas de la hormiga voladora para que rápidamente terminase llamando a Bai Yao, la nueva bestia compañera del protagonista que habíamos visto en la parte anterior. Parece ser los quería eliminar a todos de un solo golpe. Inmediatamente aquella bestia compañera del protagonista atacó a todas las aves, por lo que el protagonista, quitándose las alas, pensaba que subiría con éxito a la cima. Al llegar a la cima de aquella torre, el protagonista miraba un caldero del cual salían aquellas aves de fuego. Este decía que resulta que esas aves de fuego se crearon a partir de la llama original de ese trípode cuadrado, pensando que usaría su energía vital para que su bestia tome la forma de compañera. Este terminó atacando aquel caldero con un viento solar. Parece haber congelado todo en ese lugar y logra percatarse que había una tablilla con el sutra del emperador antiguo. Su corazón estuvo reaccionando en la vida real. El protagonista sintió un dolor horrible en su corazón, diciendo que ese sutra del antiguo emperador tenía también una maldición. El corazón del protagonista terminó sufriendo un pinchazo, diciendo que parece que su corazón estaba a punto de estallar. Su corazón seguía siendo herido por aquel sutra del emperador antiguo, pensando y sufriendo el prota que sentía que perdería el conocimiento en cualquier momento, y dándose cuenta de que no había cambios en la escritura inmortal perdida, el prota se encontraba preocupado, por lo que finalmente, después de una escritura en el corazón del protagonista, una palabra literalmente le escribieron en el corazón, se detuvo. El protagonista queda sorprendido con esto, pensando que su corazón había vuelto a la normalidad, por lo que vemos que en las estadísticas del videojuego el protagonista tenía todas sus estadísticas en 11, a diferencia de la velocidad que estaba en 10. Decía que aunque la escritura mística inmortal no respondía
respondió esa vez parece que la criatura del antiguo emperador había sido aprendida con éxito. El protagonista se percata de que en el trípode había un cuchillo de piedra, pensando que si acaso la recompensa en esa vez no es una bestia compañera sino un cuchillo de piedra. Cuando este intentó tomar aquel cuchillo, su mano terminó pasando como si él mismo fuese un fantasma, sorprendiéndolo demasiado debido a que no podía tocarlo. Después de varios intentos fallidos por tomar aquel cuchillo, el prota se preguntaba que por qué no podía tocarlo, diciendo que después de todo el trabajo invertido en subir a la torre creía que obtendría una bestia mítica, pero resulta que no lo podía tocar aquel cuchillo. En la puerta el protagonista termina tocando diciendo que había llegado una carta para el prota. El protagonista se sorprende debido a que se trataba de Ouyang Ting-jin, el nombre del antiguo director, el cual se la envió desde el condado Shaolu. Este se preguntaba que si el antiguo director estaba explorando el campo dimensional todo el año, que cómo es que tiene tiempo todavía para enviarle una carta. El protagonista se percata de que dentro de la misma había una tarjeta de presentación diciendo que el número aparece debajo de la tienda de cristal de Qin Shi Yuan. El protagonista, llamando a este, termina diciendo el número que era un número de coste o no inexistente, pues que no existía, diciendo el prota que parece que ese número de teléfono no existe, diciendo que algún día iría personalmente a esa tienda de cristal. Al lugar terminó llegando Li Xuan, diciéndole al prota que porque estaba en la puerta, diciendo que si acaso estaba allí para darle la bienvenida a él, pero el prota le pregunta al mismo que qué hacía allí. Este termina diciéndole al prota que traía buenas noticias y era que había alcanzado el nivel legendario. El protagonista le decía que el hermano Li Xuan había hecho trampa, pero este le dice al protagonista que es el primero a quien se lo dice en persona, diciendo que debería ponerse un poco más feliz. Usted le decía al prota que no sabe la importancia de ser ascendido a leyenda, diciendo que aunque el nivel legendario está solamente por encima del nivel mortal, es un punto de inflexión importante en el de las bestias de compañeras, explicándole al prota que una vez que rompa el rango legendario despertaría un destino legendario que siempre le acompañará y muchos practicantes de cultivo deciden su entrenamiento en función a su destino. El prota le dice que hablando de eso, Feng Qiuyang anteriormente se basó en la espada rápida y la bendición de la providencia de la vida del rey celestial para romper el récord del mayor mono volador Huang Yi, diciendo, o sea, que se preguntaban que cuál sería el destino de su vida cuando se abra paso. El prota le dice a Li Xuan que entonces qué providencia del destino, que qué vida había despertado este, y este bastante feliz termina diciendo que estaba esperando que el prota preguntara. Y se termina diciéndole al prota que su providencia es el inmortal dios de la guerra, diciendo que no son increíbles solamente por su nombre y hace que su vitalidad y defensa obtengan un impulso limitado, diciendo que si no muere un solo golpe básicamente puede recuperarse por sí mismo de todas las heridas, diciendo que será algo cercano a un guerrero inmortal, pero el prota se alejaba debido a que este estaba haciendo cosas raras. Inmediatamente Li Xuan terminó siendo golpeado debido a que se montó encima del maestro cabra. El protagonista, acercándose a Li Xuan, le decía que estaba bien, pero este dice que se salvaría, diciéndole al prota que de donde fue esa oveja que de un ataque destruyó su defensa. Por lo que el prota le pregunta que si acaso no tenía un cuerpo inmortal. Ya saben que el maestro cabra tiene un temperamento bastante terco. Li Xuan le dice al prota que tener un cuerpo inmortal no significa que no siente el dolor, por lo que mientras se lo llevan los paramédicos dice que se iba de todos modos y el protagonista también debería trabajar duro y abrirse paso no sería difícil para él, diciendo que simplemente no siempre se quede en casa. En el mundo debería haber nadie que pueda avanzar quedándose en casa, pero el prota pensaba que si jugaba todos los días la gente definitivamente sospecharía de él, diciendo que parece que necesita entrenar en algún momento para evitar sospechas. Pasa el tiempo y en el centro de entrenamiento el protagonista se encontraba haciendo la activación del modo de entrenamiento con una dificultad de emparejamiento normal. Parece ser el protagonista se encontraba a punto de jugar béisbol con una máquina. El protagonista activa la habilidad de escuchar de Itin. El protagonista decía que la sutil rotación dentro de la pelota puede percibir dentro de su mente como una perspectiva, o sea, lo veía todo debido al buen oído que le daba Di-Ting, diciendo que solamente debe captar la trayectoria de la película, o bueno, de la pelota, dentro de la máquina. ¿Qué película? Ya me equivoco. Rápidamente aquella máquina lanza fuego y el protagonista dice que solamente necesita ajustar la dirección del saque para que el bate se balancee en la posición deseada. Fácilmente el protagonista dio un batazo y después de muchos hits terminó llegando el chico Feng Qiuyang diciendo que había alguien en la sala de entrenamiento tan temprano. Se trataba del protagonista, el cual le daba golpes a aquella pelota sin verlas, literalmente con los ojos cerrados. Y usted decía que la velocidad de lanzamiento era de dificultad media y pretende lucirse con los ojos cerrados, diciendo que será una oportunidad única. Cuando
una pelota, fue liberada por la máquina. Este tomó un bate diciendo que le haría entender la importancia del entrenamiento y haría que el prota despierta y ponga los pies sobre la tierra mostrándole su fuerza. Cuando se acercaba a la pelota se percata de que la misma ya había sido golpeada. Sorprendido decía que cómo era posible que el protagonista fuese más rápido que él. Decía que no podía ser, diciendo que debió ser una casualidad que el protagonista lo golpease primero justo antes que él. Pero nuevamente la máquina suelta otra pelota. Se lanzó hacia la misma pensando que ahora no volvería a suceder y golpearía primero aquella pelota. Sin embargo, con los ojos cerrados del protagonista terminó golpeándola antes que él mismo llegase. El protagonista la golpeaba una y otra vez, dejando totalmente avergonzado a aquel chico arrogante. Preguntaba que por qué, que ni siquiera podía golpear la pelota con su velocidad. Pero después que faltaba solamente una pelota, que el chico le preguntaba al protagonista que dónde iba, diciendo que aún faltaba otra bola. Pero el protagonista, dándole la espalda y con los ojos cerrados, terminó golpeando aquella pelota sin siquiera verla, sorprendiendo demasiado a este tipo. Decía que era como si supiera que la bola iba a ese lugar antes de que incluso llegue, pensando que ya entendía que jugaba con los ojos cerrados para estar libre de distracciones visuales y asimilar con la mente los cambios que se producían a su alrededor, que si acaso esa habilidad era el legendario ojo de la mente, diciendo que le había dado una lección valiosa en un breve encuentro, que estaba tan avergonzado de haber subestimado a ese hombre por su apariencia, diciendo que parece que su entrenamiento está muy por debajo del protagonista. El protagonista, por otra parte, piensa que la máquina se detuvo y iba a volver a jugar. Inmediatamente aquel chico terminó arrodillándose frente al protagonista llamándolo entrenador, pero el protagonista se preguntaba que a qué iba eso. El protagonista, mismo chico, le gritaba que no tenía tiempo para ser su entrenador, y le rogaba al protagonista diciendo que pudo descubrir sus propias deficiencias después de un breve contacto al estilo del mismo, o sea del prota, diciendo que si tiene la guía del prota definitivamente se beneficiaría mucho. Después de que el protagonista le pidiese dinero, termina diciendo que le pagaría por su tiempo, y después de que le llegó la transferencia al prota, pensaba que qué le pasa, que no entiende el significado de la palabra no. El protagonista, después de recibir 50.000 yuanes, decía que esa era una oferta bastante generosa, diciendo que le había prometido a Juanji que invertiría en el juego, así que no es mala idea dedicarle algo de tiempo a entrenarlo por dinero. El protagonista le decía a este chico que podía ser su entrenador, pero no le garantizaba que tuviese muchos avances. Termina entendiendo diciéndole al prota que el entrenador le acaba de decir que al final de cuentas no importa cuánto le enseñe, diciendo que lo más valioso es que él mismo sea quien descubra sus talentos, pero el protagonista se da cuenta de que este chico le había malentendido todo. Pasa el tiempo y el protagonista ya se encontraba en la casa, diciendo que de alguna manera se convirtió en el entrenador de Feng Qiu-yang. Mientras jugaba pensaba que por suerte le había pagado mucho dinero. El prota en el videojuego parecía estar enfrentándose con el general de bestia, literalmente con las inscripciones. Se sorprende bastante y se hace feliz al ver que era el demonio de Tela, diciendo que había querido verle nuevo de hace mucho tiempo después de aprender la habilidad del Ki cuchillo cortante de estrellas. Pasa el tiempo y ya eran las 10:01, pensando el prota que de acuerdo con la relación de restricción de adivinanzas concebida previamente, la energía de la espada cortante de estrellas que representa las tijeras debería ser capaz de causar mucho daño al demonio de la palabra Tela. Sin embargo, dice que la habilidad del Ki cuchillo cortante de estrellas gastaría toda su energía vital en caso de fallar, pero parecía no importarle nada al protagonista y se la jugaría toda con un solo ataque. Termina diciendo que esa cosa había estado luchando contra dos de sus mascotas durante mucho tiempo y ni siquiera lo había movido de su posición. Rápidamente el protagonista lanzó un ataque el cual parecía estar siendo absorbido por aquel general con inscripciones, sorprendiendo al protagonista diciendo que la niebla venenosa fue absorbida por la bola negra, que si acaso no fue la última demostración del general de Tela la habilidad de atrapar las cosas en el espacio, preguntándose que si acaso podría ser. Pero antes de que el protagonista se diese cuenta, una energía literalmente estuvo a punto de aplastarlo, y cuando aquel general estaba a punto de marcharse del protagonista, terminó lanzando un ataque llamándole el cuchillo cortante de estrellas. Parece ser el protagonista aún se encontraba ileso. Esto sorprende demasiado al demonio general con inscripciones, el cual de un solamente ataque fue partido a la mitad, y todo era porque el protagonista tenía aquel cúpulo del loto el cual había ganado anteriormente. Aunque el protagonista se quedase sin vitalidad, parecía haber sobrevivido, pensando que resulta que la habilidad del demonio de Tela no solamente le permite agarrar cosas en el espacio, sino que también intercambiar el espacio entre dos esferas negras, diciendo que por suerte el cuerpo del Buda del loto puede al menos protegerle contra la niebla venenosa y al mismo tiempo el loto de sangre, de lo contrario no habría acabado bien para él. El protagonista se percata de que aquel general con inscripciones terminó soltando un huevo de bestia compañera, cuya cosa lo hacía demasiado feliz debido a que sería una bestia demasiado poderosa. Todo continúa donde el protagonista terminó adquiriendo el huevo de bestia compañera del general demoníaco con inscripciones. Era de nivel legendario con un destino legendario de furia celestial del general solitario con
con una fuerza de 19, velocidad de 18 y físico y vitalidad de 18. Tenían la habilidad de la palma absorbe estrellas, la llamada del caballero mágico y la pistola de la llama mágica. El sistema le pregunta al protagonista que si quería iniciar la eclosión, cuya cosa él mismo termina gritando que sí quería iniciarla, por la que la eclosión terminó comenzando, provocando un fuerte nivel en el protagonista. La energía del mismo parecía estar siendo absorbida por aquel huevo de bestia buscando eclosionar, pensando el prota que debía aguantar, diciendo que su físico y su Yuan Ki habían alcanzado el límite más allá de los límites mortales y con la recuperación de Yuan Ki del Sutra Místico Inmortal podría ser capaz de eclosionar intacto ese huevo legendario de bestia compañera. El huevo ya parecía haber eclosionado, saliendo de la misma una hermosa bestia gigante frente al protagonista. Este era el general demonio mutado de nivel legendario. Y así como ustedes y el protagonista lo sabe, esta bestia es demasiado poderosa y el protagonista se había vuelto un poco más roto. Pasa el tiempo y ya dentro de las mazmorras el protagonista se encontraba utilizando a su general demoníaco mutado en las mazmorras. Parecía ser muy fácilmente el mismo lograba aniquilar a los soldados demoníacos. Inclusive el caballero mágico de la primera mazmorra al cual el protagonista se había enfrentado fue eliminado muy fácilmente por él mismo, pensando el prota que no estaba mal, diciendo que así que ese es el atributo de una bestia, el pico de grado, leyenda, diciendo que básicamente podía eliminar fácilmente a los monstruos que antes le hacían difícil la vida, por lo que era hora de divertirse. Pasa el tiempo y el protagonista termina lamentándose debido a que había llegado tarde al colegio, pensando que casi olvidaba que había una clase con la maestra Wang Hao por la tarde, pensando la profesora que el protagonista un irresponsable. Li Xuan le decía al protagonista que lo habían atrapado, diciendo que entonces no debía poner atención, diciendo que cualquiera podía elegir llegar tarde a clases. La profesora rápidamente pide silencio, diciendo que esa clase es principalmente para informar a todos sobre el examen anual unificado de toda la escuela que la escuela realizaría pronto. Esta comenta que las pruebas son la prueba de aceite de fuego que mide las habilidades defensivas, la prueba de cruzar el puente de papel que mide la agilidad y la velocidad, y las montañas que absorben el ki para probar la vitalidad, pero no menos importante, levantar un trípode de piedra para probar la fuerza de los estudiantes. Li Xuan y el protagonista se encontraban bastante decepcionados, diciendo que es una basura esa, diciendo que si acaso no son las mismas pruebas de los Juegos Olímpicos de miles de años atrás. Pero la profesora dice que las clasificaciones se determinarían por el número de pruebas aprobadas y el tiempo que les llevó pasarlas, aunque pueden clasificarse bien si logran aprobar las pruebas, pero si ubican entre los 10 primeros del examen unificado tendrían la oportunidad de ingresar al Palacio Púrpura. Los estudiantes se preguntaban que si acaso eso significaba que podrían entrar en el Palacio Púrpura y elegir los tesoros, diciendo esto que habían escuchado que algunos estudiantes habían conseguido el tesoro del secreto del Palacio Púrpura para pasar directamente al grado leyenda o algo así, pero el prota se encontraba intrigado por esto. La profesora afirma, el Palacio Púrpura termina diciendo que el que se dice que alberga grandes oportunidades y estaba bajo la jurisdicción del Colegio Sunset. Pasó el tiempo y el protagonista salió con Li Xuan, diciéndole a Li Xuan el prota que ojalá pudiese entrar al Palacio Púrpura y poder echar un vistazo. Por lo que el prota le pregunta que si acaso el tercero más joven de la familia Li, ni siquiera puede entrar entre los 10 primeros, que si acaso no se cree posible, o bueno, capaz. Li Xuan dice que era demasiado difícil, diciendo que la academia tiene demasiada gente fuerte ahora y solamente hay 10 plazas, diciendo que los mayores como Huang Yi y Huang Feng están bien y se lo merecen, diciendo que en esa oportunidad Feng Qiuyang y la hermanastra rara del protagonista Anjing entre los nuevos estudiantes entrarían, preguntando el prota por Wang Lu, preguntando que si acaso esa niña estaba excluida en su lista de 10 favoritos, o sea su vecina. Este termina diciendo que no deben subestimarla, diciendo que estaba practicando un tipo especial de arte de la vitalidad de su familia Wang, la cual es el regreso a la juventud, y para aclarar, el regreso a la juventud no significa que se convertiría realmente en una niña, sino que al igual que el pájaro de fuego reencarnado volvería a caer al nivel mortal tras su primer ascenso al grado legendario debido al arte de su familia, rejuvenecimiento, diciendo que del mismo modo cuando ascienda a grado épico por primera vez volverá a caer al nivel mortal, y con cada rejuvenecimiento su talento y forma física mejoran enormemente y podría volver a avanzar más rápido, le dice el protagonista para que no vea a Wang Lu como una pequeña niña porque había alcanzado el nivel legendario por segunda vez. El protagonista sorprendido se preguntaba que si en serio su pequeña vecina amable y bonita era tan poderosa, pero sin más estos dos terminan despidiéndose. El prota pensaba
pensaba que si fuese solamente como un ranking clasificatorio no sería necesario e importante para él, pero ese palacio púrpura era realmente tentador y se preguntaba si contenía alguna habilidad de vitalidad que le base su atributo a 11. Y pensaba que no sabía si el palacio púrpura tenía un sello de huella para escanear, diciendo que si lo tenía entonces eso le daría unas cuantas oportunidades más de obtener un tesoro en el videojuego, pero mientras el prota pensaba alguien termina llamándolo. Se trataba del súbdito del hermano de Anjin, Antiansuo, diciendo que era una coincidencia, diciendo que justo iba a buscarlo, pero el prota termina reconociendo, diciendo que el joven maestro aún lo recuerda, diciendo que era An Shen, el ayudante y oficial supervisor de Antiansuo. El protagonista le preguntaba qué quería este oficial supervisor de él en esa oportunidad y termina diciéndole que no se pusiese nervioso, diciendo que el supervisor no es una mala persona y no es el supervisor quien lo invitó en esa oportunidad. Estos terminan dirigiéndose en un vehículo, apareciendo donde se encontraba la hermosa madrastra del protagonista, diciéndole a aquel chico que en esa oportunidad la señora Lan era la que lo quería ver. Esta le agradecía al protagonista por haber ido y seguir su orden, pero el prota le pregunta que si había algo que pudiese hacer por la misma. Sin más, termina diciéndole al protagonista que debían entrar y hablar luego. Estos se encontraban en la tienda de cristalización de Ji Xuan, pensando el prota que el antiguo director lo había enviado la tarjeta comercial de esa tienda. Y adentro de aquella tienda de cristalización de Ji Xuan, el prota le preguntaba a su madrastra que para qué quería verlo. Pero esta dice que pronto sería el cumpleaños de Anjin, diciendo que quería elegir un huevo de bestia compañera como regalo de cumpleaños, pero no sabía qué tipo de bestia les gustan a los jóvenes de ahora. Y quería escuchar la opinión del protagonista, diciendo que después de todo, en cierto sentido, esta es la persona que más le importa a Anjin, pensando el prota que no quería prestarle demasiada atención, pero parece ser la madrastra estaba insinuando que Anjin está enamorada del protagonista sin que él mismo se diese cuenta. El protagonista se percató de que en aquella tienda no había un cliente, pensando que como una tienda tan grande no tenía clientes, diciéndole su madrastra que esa tienda es una tienda de cristalización abierta por el amigo cercano de su padre, el tío de Qin Xuan, y su padre a menudo la traía allí cuando era joven, diciendo que cada vez que el tío Qin tiene una colección de moda, cierra la tienda y deja que su padre y esta echen un vistazo primero, pensando el prota que no era de extrañar que ellos no hayan invitado, diciendo que resultó que el jefe cerró especialmente la tienda para ella. Esta cuenta que la tienda de su tío Qin no es la más grande de Luoyang, pero es la que más tiene diseños exclusivos. Esta le cuenta el prota que la tienda estaba dividida en niveles superior e inferior, siendo el nivel superior, como puede ver, el hogar de algunos cristales raros y caras piedras sucabilidades, pensando el prota que parece que ese lugar es el de esa tarjeta que le había dado el antiguo director padre de su madrastra. Pero la chica, bueno, su madrastra le dice que los huevos de bestias compañeras que querían estaban en la capa inferior. Estos terminan bajando donde aparentemente hay un montón de estanterías con huevos de bestias compañeras. El protagonista decía que había un espacio bastante grande debajo de la tienda de cristal, pero vemos a su madrastra un rato después escogiendo a uno de los huevos. Esta decía que el zorro y la luna de hielo era elegante y a Anjin le gustaría, pero las hadas y las flores también le parecían encajar con su temperamento, preguntándole al protagonista que qué opinaba el mismo. Este decía que cree que los huevos de bestia compañera que esa oruga viscosa también son bastante adecuados, preguntando a su madrastra que si acaso a eso le gustaría a Anjin. El prota comenta que en términos de poder la oruga viscosa le es mejor, diciendo de la clase legendaria, y cuando se transforma en mariposa se transforma en la más poderosa mariposa de la reina viscosa. La madrastra del protagonista le decía al prota que parecía tener una visión realmente única y sería divertido si le dicen a Anjin que esos huevos de bestia compañera es de la mariposa hija de negro. O sea, le estarían mintiendo y cuando nazca esta se llevaría una sorpresa, lo cual sería divertido para su madre. El prota pensaba que su padre idiota nunca se acordó de su cumpleaños desde que era un niño, pensando que debía olvidarlo, que después de todos esos años, si realmente tuviese una madre como la hermana Lan, podría no haber estado acostumbrado. Pues el tiempo y la madre, madrastra del protagonista le dice que le había dado instrucciones a Anshen para que empaque personalmente los regalos y todavía había tiempo, diciéndole al protagonista que debían echar un vistazo, preguntando al prota que si había un piso más abajo de ese. Esta afirma diciendo que había algunas mascotas de compañía muy especiales allí, diciendo que originalmente su tío Qin tenía que estar presente para entrar en ese piso, pero el tío Qin le dejó la llave. Esta, dando la espalda, pregunta que si no sabe que si ese tipo seguía allí, preguntando el prota que qué tipo parecía estar hablando sola, es esquizofrénico. Ya en la planta más baja, en el sótano de aquella tienda de cristales, estos se encontraban caminando por una celda de bestias, pensando el prota que esas bestias son famosas y poderosas mascotas de compañía, cuya cosa su madrastra le dice que casi todas las criaturas que hay allí fueron de guerreros que lucharon junto a los veteranos durante la tormenta dimensional y sus dueños no podían soportar
dar la idea de que falleciesen con ellos, así que los enviaron allí para esperar a alguien más. Esto terminó abriendo una puerta de alta clasificación aparentemente, donde vemos una persona que, tiene cuerpo de persona amarrado con cadenas con una lápida detrás. El protagonista preguntaba que si eso era una bestia de compañía, diciendo a su madrastra que no lo sabía, pero su padre solía ir a verlo con ella de niña, diciendo que después de tantos años, este nunca pensó que seguiría allí. Esta cuenta que cuando era una niña le había preguntado a su padre que quién era esa persona y que por qué estaba encerrado allí. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Sin embargo, su padre siempre guardó silencio, incluso el tío King lo sabía, solamente su padre donde lo había puesto parece ser el padre de la señorita Lang, su madrastra fue quien lo había puesto allí. Después de un rato, la madrastra del protagonista termina diciendo que se estaba haciendo tarde y le pediría a Anshen que le lleve de vuelta al protagonista. Pero el protagonista rápidamente siente algo, preguntándose que qué sucedía, que si acaso era imaginación de él, diciendo que sentía como si el tipo de atrás lo estuviese observando, diciendo que si acaso ese era el mensaje que le quería dar el antiguo director. Pero rápidamente se preguntaba por aquellos números en la tarjeta de la tienda de cristales de Yuan King Ji Xuan, el tío de la madrastra del protagonista. Rápidamente el protagonista recuerda que los números literalmente podrían ser la clave para la piedra que tenía aquel tipo detrás, diciendo que había una placa de números en la mesa metálica donde este estaba encerrado, que si podrían ser los números de la tarjeta del código para liberarlo, preguntándose que cómo podría ser posible, diciendo que si su madrastra no lo hubiese traído allí de visita no habría visto a esa mascota de compañía en absoluto, por lo que legalmente el protagonista no entendía nada, preguntándose qué le quería decir a aquel viejo director. Pues el tiempo y después de que la clase el protagonista había acabado, Li Xuan parecía estar bastante agotado, preguntándole al prota que por qué suspiraba si la clase ya había terminado, diciendo que la solicitud para la creación del club se presentaría el día siguiente, pero aún le faltaba una persona para alcanzar el número mínimo de personas necesario para construir el club, diciendo que los nuevos estudiantes son bastante exigentes en esos días, que en cuanto se enteraron de que eran un club nuevo los rechazaron inmediatamente, y aunque solamente tienen 4 miembros había mucho espacio para el desarrollo y avance en el futuro. El protagonista piensa que ese tipo de discurso se había utilizado tanto que ningún estudiante nuevo se atrevería a entrar solamente por oír algo así. Sin embargo, Li Xuan se encontraba rogándole a Dios que le enviase una persona. El protagonista le dice a Li Xuan que ya que este había dicho que acepta a cualquier persona, se le ocurrió un buen candidato para eso. Tiempo más tarde, de que Li Xuan se enterase de que se trataba de Gu Dian, le pregunta al prota que por qué él, diciendo que con su reputación de persona diabólica seguro que ningún club lo invitaría, preguntándole al prota que si acaso Gu Dian no se había metido en problemas con su hermana y con él antes, diciendo que ni siquiera la había arreglado esa cuenta con él todavía, preguntándole al prota que si hablaba en serio, pero el prota afirma. Cuenta que fue una apuesta voluntaria entre los dos bandos en la arena y Gu Dian fue un tipo claro y honesto, diciendo que así que supone que es un buen candidato y la verdad tuvo un contacto ocasionalmente con Gu Dian y parece un buen sujeto debido a que el protagonista lo había visto acariciando un pequeño gatito. Li Xuan le preguntaba al protagonista que como podría ser amable, que si acaso hablaban del mismo Gu Dian, pero el prota pregunta que si de todos modos no había otra persona como opción en ese momento, por lo que Li Xuan termina aceptando, diciendo que si lo del prota lo dice habría que encontrar a Gu Dian. Pasa el tiempo y en las grutas de Lang Men, específicamente en las grutas de los 10.000 Budas, vemos unas bestias llamadas Rei Kong. Li Xuan le dice al protagonista que esas son todas criaturas de nivel legendario, más ese Rei Kong, diciendo que Gu Dian que si realmente podría cultivar en ese tipo de lugar, pero el prota le dice que no se preocupe, que es una criatura como el Rei Kong, se mueve lentamente y rara vez ataca por su cuenta y deberían estar bien. Una hora después, estos terminan reuniéndose nuevamente y preguntando a Li Xuan que si acaso había encontrado a Gu Dian, pero el prota niega, preguntando a Li Xuan molesto que en dónde diablos estaría Gu Dian, diciendo que tenía mucho tiempo buscándolo, pero no estaba por ninguna parte. Después de que Li Xuan se recostara sobre el Buda, terminó llamando la atención de aquellas criaturas de nivel legendario. Inmediatamente una estuvo a punto de atacarlo por la espalda,
Sin embargo, Li Xuan logró esquivarlo por los pelos diciendo que estas habían tomado la iniciativa de atacar. El prota le decía que tal vez tocar esa estatua de Buda los pondría en un estado de ira, pero mientras el prota lo tocaba, Li Xuan le gritaba que no las tocase. Ya era demasiado tarde y aquellas criaturas se acercaban a estos dos, diciendo a Li Xuan que tendrían que abrirse paso. Rápidamente el mismo termina dándose un fuerte golpe con aquella criatura, pero fácilmente el protagonista lograba evadir todos los ataques que le lanzaban. El protagonista de un simple golpe lograba mandar a volar a este tipo de criaturas, pensando que eso era demasiado problemático, que cada vez hay más reyes Gon. Sin embargo, piensa que Li Xuan estaba a punto de ser molido a golpes debido a que un montón de bestias le estaban dando una buena paliza. Li Xuan terminó siendo enviado a volar de un fuerte golpe y cayendo al lado del protagonista, quien lo atajó por los pelos, termina diciendo que son bastante fuertes. Aquellas estatuas no parecían querer detenerse, por lo que lanzan un ataque nuevamente, pero el protagonista, esquivando este golpe, terminó activando la técnica de vuelo de la puerta del dragón. Debido a que el protagonista simplemente pisaba aquella estatua de Buda, Li Xuan parecía estar preocupado por eso. Estos parecían haber llegado a la cima de la misma, diciendo a Li Xuan que parece que estaban calmando gradualmente, por lo que le pide al protagonista que lo baje, diciendo que sabe que es bastante guapo pero no le gustan los hombres, pero el protagonista literalmente no sabía qué decir con esto. Aquellas bestias bastante enfurecidas terminaron levitando, por lo que nuevamente Li Xuan terminó montándose los brazos del protagonista, diciendo que por qué cuando él lo toca no pasa nada, pero cuando este pisa la estatua de Buda eso es muy raro, pensando el prota que es porque esa es la cueva de los 10.000 Buda y este era un discípulo de Buda, por eso no afecta. Alguien termina llamándolos diciendo que debía seguirle. Se trataba de Gu Dian, el cual se encontraba por detrás de aquella estatua. El prota rápidamente sigue las órdenes de Gu Dian, diciéndole a Gu Dian al prota que fuese detrás de la estatua de Buda debido a que allí no pueden entrar. Inmediatamente estos terminaron corriendo. Sin embargo, parecía ser aquellas estatuas no se aproximaban a ese sitio. Li Xuan decía, literalmente se encontraba provocando aquellas estatuas, pero un rato después, Gu Dian les decía que esperasen una hora y cuando fueran ya se había restablecido la normalidad y podrían salir, pensando el prota que había una cueva tan pequeña detrás de la estatua de Buda. Li Xuan le dice a este que en realidad habían ido específicamente a buscarlo, diciendo que estaban preparando el registro del club y les gustaría invitarlo, pero Gu Dian no titubea antes de negarlo. Debido a que este se rechazó la oferta, termina diciéndole a Li Xuan que no tenga tanta prisa por negarse, diciendo que los beneficios de su club son muy buenos y habría una cuota mensual para los miembros que le parecía, pensando que escuchó que a Gu Dian le gusta aceptar dinero para hacer las cosas. Gu Dian termina diciendo que si le paga 100.000 al mes se uniría, pensando Li Xuan que si acaso no era muy codicioso, pero el protagonista termina diciéndole que todavía necesitaban una persona más para registrarle el club y aunque solamente sea para llenar un número no lo obligarían a asistir a ninguna actividad del club, que cuánto cobraría por eso, por lo que rápidamente Gu Dian dice que 10.000. Inmediatamente Li Xuan terminó aceptando este trato debido a que el protagonista había hecho un buen negocio y ya una hora después de que aquellas estatuas se tranquilizasen, Gu Dian termina diciendo que debían salir primero y este se quedaría a limpiar. El protagonista se queda mirando a Gu Dian, el cual parecía estar tomando algo. Se trataba de algo bastante especial debajo de la almohada de la cama que tenían allí. El protagonista logra percatarse de lo que este estaba tomando. Se trataba de un reloj de bolsillo, diciendo que era bastante extraño, que el patrón parece que lo había visto antes en alguna parte, por lo que rápidamente recuerda, diciendo que aunque el tamaño es diferente, había un símbolo como ese en el lugar donde estaba el sujeto encadenado en esa tienda de cristal Yixuan, contándonos así que en el pasado había un rumor en la navegación de que tener una mujer a bordo traería mala suerte e incluso desastre, por lo tanto tener mujeres a bordo de un barco traería mala suerte y desgracia, y eso provocó un tabú sobre las mujeres que iban al mar y como resultado rara vez había tótem o diseños relacionados con las mujeres, que si acaso era una coincidencia o ese patrón tenía algún significado especial. Pasó el tiempo y Gu Dian parecía haberse inscrito en el club de Li Xuan, pero el protagonista simplemente se encontraba jugando videojuegos. Este parecía haberse encontrado con un general demoníaco con carácter mágico, el cual sin titubear atacó al protagonista. Sin embargo, aquel ataque fue detenido por el general demoníaco con el carácter de tela que el protagonista tenía, pensando que las habilidades del demonio con el carácter de puño no serían efectivos cuando era el demonio del carácter de tela. Y si no se dan cuenta, recuerdan, es parecido al juego
juego de piedra, papel o tijera. El prota decía que siguiendo las reglas de piedra, papel o tijera hace que sea mucho más fácil lidiar con diferentes soldados demoníacos con caracteres. Después de un rato este terminó eliminándolo, diciendo el sistema que había eliminado al demonio con carácter del puño y había obtenido un huevo de bestia compañera del soldado demonio mutado, pensando el prota que tenía muy buena suerte. Este huevo de bestia compañera era de nivel legendario, el destino legendario era el general solitario de la furia del cielo y tenía casi todos sus atributos en 18 a excepción de la fuerza en 19. Este podía invocar del jinete de magia, diciendo que también podía utilizar la habilidad de pistolas de llamas mágicas, y los atributos de ese demonio con carácter de puño son básicamente los mismos que el demonio de tela, con la única diferencia de que la palma absorbedora de estrellas se sustituye por el puño de estrellas. El prota decía que ya que son el mismo tipo de criaturas dimensionales con los atributos similares, era mejor juntarlos o fusionarlos. Parece ser la tasa de compatibilidad era del 90%, sorprendiendo así demasiado al protagonista, el cual decía que no se esperaba eso. Inmediatamente después de fusionarlos, este terminó adquiriendo el demonio general mutante con un destino legendario. El general solitario de la furia del cielo tenía todos sus atributos en 19, a excepción de la energía en 18. Esto hizo pensar al prota que no podía creer que tenga las habilidades especiales, tanto el del demonio de carácter de puño y el carácter de tela. Parece ser tener dos demonios con inscripciones en uno. Pues el tiempo y el protagonista se encontraba probando las habilidades de su nueva mascota acompañante, diciendo que era bastante impresionante, que siguiendo la lógica entonces debería suponer que puede fusionar las tres habilidades de los generales demoníacos en un solo ser, por lo que rápidamente se dirigía al templo al cual no podía entrar anteriormente. Vemos que aquel ataque de flecha fue detenido por la bestia acompañante del protagonista, pensando que la palma absorbente de estrellas y el puño estelar del general demoníaco no podían seguir el ritmo de esas flechas. Parece ser aquella flecha lograba aproximarse hacia el protagonista debido a que aquel general demoníaco no podía hacer nada, eliminando así fácilmente al protagonista. El protagonista lograba darse cuenta de que aquellos generales con instrucciones actuales no podían ayudarlo a bloquear esa flecha, diciendo que sí podría ser que su suposición de pasar a ese nivel con habilidades específicas como en el templo del pequeño Buda estaba mal, diciendo que ya no había nada que hacer y ni siquiera el ki de la hoja destructora de estrellas que había gastado toda esa energía vital pudo detener esa flecha, y el puño poderoso del dios y la palma de la ceniza de vencer aún tus desesperanzas. Pero rápidamente se le ocurrió algo con la palma de ceniza, pensando que la palma de ceniza no se adquiere y a partir de los cristales dimensionales, sino que es una habilidad de transformación comprendida a través de la combinación de la palma de hueso muerto y el puño de la pulgada, diciendo que así es que algunas habilidades no se adquieren directamente, sino que transforman en habilidades superiores a través de la comprensión de las habilidades inferiores, pensando que aunque los tres generales demoníacos se contrarrestan mutuamente, su tasa de compatibilidad es bastante alta, que si acaso existe algún tipo de conexión entre estas tres habilidades, diciendo que si obtiene y comprende los tres tipos de habilidades, que si es posible que le exista tal habilidad de nivel superior, por lo que rápidamente termina insistiendo que la única posibilidad que vale la pena probar por el momento iba a usar esa semana en el examen para reunir todos los cristales de habilidades de los tres generales demoníacos. Pasa el tiempo y el protagonista cuenta que los generales demoníacos con inscripciones aparecen de forma aleatoria, y la única forma de restablecer una situación en la que no aparezcan los generales demoníacos con inscripciones es actualizando constantemente la instancia con el gasto de su propia sangre. Pasa el tiempo y el protagonista seguía perdiendo sangre y de manera inútil, debido a que no lograba conseguir a aquel general con inscripciones. Y así pasan los días y finalmente era el día del examen. Li Xuan le preguntaba al prota que qué hacía, que se diera el examen, pero el protagonista parecía estar perdido, diciendo que lo tenía, que iba a ir a la sala de examen inmediatamente. El protagonista parecía haber obtenido una de las habilidades de los generales demoníacos con inscripciones, contándonos que le tomó una semana cultivar el cristal de habilidad de la palma absorbente de estrellas, y mientras que Wang Lu lo obtuvo fácilmente el cristal de la habilidad para su técnica explosiva. Sin embargo, este piensa que se completó la fusión de los tres tipos de generales demoníacos con inscripciones. El general demoníaco con inscripciones transformado de rango legendario tenía la vida legendaria de general solitario del cielo malvado con todos sus atributos en 19, y las habilidades innatas era la palma absorbente de estrellas, invocación de jinete de la oscuridad, la espada de estrella cortante, ki, la llama de mágica de la lanza y el puño de estrella. Parece ser que el general demoníaco con todas las inscripciones literalmente estaba demasiado roto.
Sin embargo, pasa el tiempo y el protagonista ya se encontraba en la sala de examinación, pidiendo el prota disculpas a Lee Xuan por haber llegado tarde, diciendo que se había quedado dormido, pero Lee Xuan le dice que realmente no parecía estar nervioso por aquel examen. El presidente del consejo estudiantil veía al protagonista preguntando que si acaso ese era Shuo Wen, este se llama Wei He, diciéndole su subordinada que sí, diciendo que este participó en la matanza del loto de sangre y en la derrota del general demoníaco en el paso del tigre y luego en la prisión del tigre, diciendo que se dice que aún se encuentra en el nivel mortal y no se le ha encontrado ningún antecedente significativo, salvo el hecho de que es muy cercano al joven maestro playboy de la familia Lee Xuan. Aunque el presidente del consejo estudiantil decía que como estaba en el nivel mortal, diciendo que era una pena que el examen unificado se base en la fuerza, incluso si las habilidades en nivel mortal son asombrosas, probablemente solamente quede en el top 100, diciendo que debían ponerlo en la lista de espera del consejo estudiantil. Sin embargo, inmediatamente este termina demasiado sorprendido, dándose cuenta de que Anjin se acercaba al protagonista, pero rápidamente también se da cuenta de que Wang Lu se encontraba también en el lado del protagonista. Este presidente del consejo estudiantil quedó demasiado sorprendido debido a que Feng Kuyan también conocía al protagonista, además del número 1 más fuerte de toda la academia. El número 1 de toda la academia se encontraba observando al presidente del consejo estudiantil debido a que su percepción es demasiado fuerte, preguntándose que cómo es que ese tipo Huang Yi también parece que lo conoce bien. Sin embargo, su subordinada le dice que es el mayor Huang Yi, que quien no se lleva bien con el presidente. El presidente le grita a su subordinada preguntando que pensó que le había dicho que no tenía antecedentes, preguntando que entonces cómo es que conoce todos esos tipos, pero su subordinada dice que eso aparece en el perfil de Shuo Wen y ahí no dice que conoce a esas personas. Este termina diciendo que el protagonista tiene contactos, diciendo que si consiguen que él entre en el consejo estudiantil podrían entrar en los círculos de Wang Lu y Anjin, diciéndole a la secretaria general que debe investigar cuidadosamente los antecedentes del protagonista nuevamente, diciendo que por cierto recuerda que esta es responsable de organizarle el lugar en el examen, diciendo que también debe seguir sus instrucciones. Pues el tiempo y en la sala de examinación parecían estar midiendo la fuerza de los chicos, y ya era el número del número 74 el protagonista. Este fácilmente lograba alcanzar o alzar el trípode, diciendo que el nivel de desafío era nivel superior y la puntuación era 100 de 100. El protagonista decía que ese trípode no pesaba nada. Pasa el tiempo y ya las pruebas habían finalizado. Los resultados ya habían sido anunciados, donde cuentan que los 10 primeros se trataba de Huang Yi, Feng Kuyan, Hui Wanfei, Wei Ji y Anjin, los 5 primeros. Li Xuan decía que de hecho los primeros puestos son todos puestos monstruosos con puntuaciones perfectas, diciendo que parece que solamente podían prepararse para el día siguiente. Pero inmediatamente Li Xuan se percata de algo sorprendente. Se trataba de que el protagonista también había quedado en el top 10. La gente preguntaba que si acaso ese Shuo Wen del video que había aparecido en el foro hace un tiempo, y Anjin también se encontraba sorprendida por esto. El subordinado nuevo del protagonista decía que como se esperaba de su entrenador, que era bastante genial. La profesora del protagonista se preguntaba que cómo era posible que el protagonista entrase en los 10 primeros, pensando que un mortal entró entre los 10 primeros del examen unificado, que si podría ser que el protagonista sea realmente un genio sin igual. Pero ya Li Xuan sentado con el protagonista le dice que es poco creíble y que aparte de eso este es definitivamente más poderoso que él en su destino de dios de la guerra, pero una puntuación por levantar un trípode en realidad es más alta que la de él. Pero el protagonista solamente jugaba tranquilamente, pensando que no solamente el levantamiento del trípode sino la dificultad de los otros elementos parece haberse reducido inexplicablemente y sus notas son realmente problemáticas. Alguien terminó acercándose donde estos dos se encontraban. Se trataba del presidente del consejo estudiantil. El prota le preguntaba quién era y este se presenta diciendo que era Wei Wen, el presidente del consejo estudiantil del colegio Sunset, diciendo que había algo que le gustaría hablar en privado con él, que si podía hablar así con él a solas. Li Xuan le pregunta al prota que cuándo había conocido al presidente del consejo estudiantil, pero el prota le dice que nunca lo había visto. Pasa el tiempo y estos se encontraban tomando una taza de café. Taza de café la cual un suscriptor por ahí me deben. Siempre me dice que me va a dar una taza de café, pero no lo veo, hermano. Yo quiero mi taza de café. Apúrate. En primer lugar, este termina felicitando al protagonista, diciendo que también había quedado entre los 10 primeros y ganó la oportunidad de entrar en el Palacio Púrpura, diciendo que después de todo, en términos generales, es imposible que una clase mortal entre los 10 primeros. El prota le dice a este que este mismo había bajado la dificultad de la prueba, diciendo que no lo conoce, que por qué le había hecho eso a él. Y este termina diciendo que es porque cree que este tiene un gran talento y el Palacio Púrpura es una gran oportunidad para el protagonista, que es nuevo en el colegio, así
y que cree que es una pena que perdería esa oportunidad, o sea, literalmente le estaba ayudando indiscriminadamente, pero el prota le dice que si este tenía algo que decir debía decirlo directamente. Este termina diciendo que el consejo de estudiantes tiene una vacante de vicepresidente y este lo admiraba mucho, diciendo que le gustaría que pudiese recomendarlo para el puesto de vicepresidente del consejo estudiantil, pero el prota dice que no era necesario, que no tenía intención de unirse al consejo estudiantil, pensando que el consejo estudiantil tiene el poder de manejar todos los asuntos entre la escuela y los estudiantes, que cuántos estudiantes deben soñar con el puesto de vicepresidente, pero el protagonista no estaba en absoluto interesado. El protagonista termina diciéndole a que su amigo todavía le estaba esperando, que si acaso podía irse, cuya cosa le dice que la puerta del consejo estudiantil siempre estaría abierta para el protagonista y si cambia de opinión no debía dudar en buscarlo. Finalmente el protagonista se retira. La chica le decía al presidente del consejo estudiantil que le había hecho un gran favor y él lo rechazó, sin embargo aquel decía que no se podía hacer nada, diciendo que ganarse el favor del protagonista no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y esa persona es bastante astuta y no había nada de malo en hacerle un favor. Su subordinada le dice que ese era un documento que la escuela les había pedido que le entregasen al presidente del consejo estudiantil. Parece ser estaba a punto de recibir información bastante importante. Miraba aquellas notas, quedando bastante sorprendido porque se trataba de la escuela Covenant, la cual había enviado a un estudiante de intercambio. En un edificio aparte, alguien termina deteniendo a todo el mundo diciendo que eliminaría a esos tipos. Parece ser ese mismo tipo rompió un jarrón. Le decía a la hermana diciendo que había un simple estudiante de nivel mortal que le había metido en semejante lío. Se trataba de la señorita Liz, preguntándole a que por qué estaba en Luoyang, y posando su mano en un mesón termina diciendo que había presentado una solicitud para ser un estudiante de intercambio en la escuela Sunset y había ido a expresarle raramente para encontrarse con esa persona que ha hecho que la familia Han esté dispuesta a ofender a su familia, Lia Capei. Chico era Yue Han Capei, el cual es un chico buscando al protagonista y tenía en mente vengarse del protagonista debido a lo que le habían hecho a la señorita Liz. Todo continúa en lo que es aparentemente una entrada a una mazmorra la cual está siendo custodiada por guardias. Pasa el tiempo y las personas que iban a entrar terminan haciendo el Estos se encontraban en el palacio Shigwei de la puerta de Jintian. Recuerden que la puerta de Jintian es la puerta sur del palacio de Shigwei durante la dinastía Zhui y Tang. Los estudiantes, los cuales habían quedado en la clasificación del top 10, se encontraban en esa mazmorra entre el protagonista y sus amigos. Estos parecían tener una ficha en forma de flecha y alguien comenta que la academia encontró esas fichas en forma de flecha en el palacio Shigwei y necesitaban usarlo para abrir los tesoros del palacio. Pero el presidente del consejo estudiantil comenta que sin embargo se mezclan todo tipo de tesoros, por lo que se puede obtener una habilidad secreta o un huevo de compañía o simplemente antigüedades y joyas normales. La campana Ding Dong suena y los estudiantes tenían que marcharse a buscar aquellos tesoros, diciendo el presidente del consejo estudiantil que ya era hora. Las puertas se abren, de las mismas salen un montón de bolas de luces, diciendo el presidente del consejo estudiantil que deben elegir una bola de luz y atravesarla con aquella ficha en forma de flecha y el artículo dentro sería el tesoro de la persona que le atraviese. El discípulo nuevo del protagonista preguntaba que había bastante que cómo debía elegir, pero inmediatamente alguien terminó precipitándose atravesando una de aquellas bolas de luz con su ficha. Se trataba del chico el cual había contratado al protagonista anteriormente con un huevo de compañía, diciendo que a través de la suerte, diciendo que solamente se puede elegir por la suerte debido a que no pueden distinguir cuál es más precioso en función a su apariencia. En las manos de este chico termina apareciendo un cofre de calavera, pensando la pequeña vecina del protagonista que era un cofre del tesoro, diciendo que si acaso no lo iba a abrir, pero dicen que como dicen la oportunidad hace al ladrón. El protagonista en realidad se encontraba bastante callado, ni siquiera opinaba, pensando que solo tiene una oportunidad en realidad, pero si podía encontrar la marca de la mazmorra, todos esos tesoros serían fácilmente accesibles para él. Pasa el tiempo y el protagonista había buscado por todas las partes, pero no encontraba el símbolo de una manito pequeña, preguntándose que si podría estar escondido dentro de aquella puerta. Anjin le dice al prota que no debía ir muy lejos, que la puerta había devorado incontables expertos que intentaron entrar y si no
quiere perder la vida, entonces no debe acercarse. El protagonista parecía no saber qué opinar ante la decisión, o bueno, la respuesta o la opinión que le había dado a la pequeña Anjin, por lo que el prota ya sabía que no podía evitarlo y elegiría un tesoro primero. La pequeña vecina le pregunta al protagonista que si quería que ésta le eligiese uno para él, pero el prota, bastante sorprendido por esta, termina aceptando, diciendo que si acaso esta ya había elegido el suyo. Esta termina afirmando parece ser tenía un enorme cofre, el cual sorprende al protagonista debido a su magnitud. El protagonista tomando, o bueno, dándole su ficha a aquella pequeña vecina, termina diciendo que iba a elegir uno al azar de todos modos y contaba con ella y su buena suerte. Y se terminó lanzando la flecha el protagonista, pero sorprendiéndolo demasiado debido a que la misma lo había tirado sin siquiera mirar. Dindón, aquella bola de luz terminó siendo atravesada y en las manos de la chica terminó apareciendo un pequeño tesoro. Esta le decía al protagonista que no sabía qué había dentro, pero como lo había escogido esta, definitivamente sería algo muy bueno. Dentro de aquella pequeña caja parecía haber una pequeña lámpara la cual parece contener un genio. El protagonista se preguntaba qué era eso, que si acaso era la lámpara de Aladino. El protagonista, dándose cuenta de que era una lámpara de aceite antigua que si acaso podía convocar a un genio si la frotaba. Inmediatamente este terminó frotándole y de la misma terminó saliendo una pequeña llama de fuego. El protagonista miraba aquella llama fijamente, pero inmediatamente aquella llama terminó convirtiéndose en una mujer bastante, ya saben qué gente, y se acerca al protagonista tomando sus manos sutilmente, pensando que su cuerpo estaba siendo controlado por un poder irracionalmente fuerte. Este sabía que aquel poder provenía de la lámpara y su cuerpo estaba moviéndose de manera descontrolada. Parece ser el protagonista estaba en una sesión de ballet. Mientras bailaba se preguntaba que si acaso aquella lámpara podía hacerlo bailar, pero inmediatamente termina percatándose de algo en su mano, explicándonos que los pasos de baile estaban conduciendo deliberadamente toda su vitalidad para crear un flujo de continuo a energía, lo que significa que eso en realidad era una técnica de vitalidad. Aquella técnica de vitalidad terminó entrando en el sistema energético del protagonista. Pero inmediatamente en la mente del protagonista alguien termina diciendo: matar al dios si se opone y cortar al inmortal si desafía. Parece ser una persona a la cual tenía un montón de súbditos divinos. Esta decía que no conversaría con los dioses ni estaría del lado de los inmortales. El protagonista se encontraba un poco desconcertado por todas las imágenes que entraban en su cabeza, preguntándose qué estaba sucediendo. Pero mientras el protagonista salía de aquella ilusión, la última cosa que escuchó fue que aquella persona dijo que el día que regrese será la muerte de todos los inmortales. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando la parte número 11 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente hasta que salgan algunos capítulos. Por lo tanto estaremos siguiendo otros manguas en el canal. Ahora sin más mi gente, espero que les haya gustado esta hermosa y buena historia la cual estuvimos acompañando en el canal. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao. Gente, esta es la parte número 12 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente, o bueno, una pequeña parte debido a que simplemente salieron 2 capítulos. Si no te has visto las anteriores 11 partes, te estaré dejando el link en la descripción, al igual que por acá arriba. Ahora sin más, continuemos con esta historia. Todo continúa donde nuestro protagonista parecía haber caído en un tipo de ilusión extraña. Sin embargo, al darse cuenta y abriendo sus ojos, se percata de que aquella bestia mítica de él, al igual que la bestia hada, se encontraban frente a él. Despertando, estas les dicen estas dos que habían salido por su cuenta nuevamente mientras este permanecía desmayado. Sin embargo, este decía que hacía tiempo que no dormía tan bien, pensando que antes siempre soñaba con murmullos interminables y ahora finalmente habían desaparecido, por lo que levantándose, el protagonista había aplicado muchísima fuerza al mover su mano, provocando así un gran impacto en el techo, dejando así un poco testarudo a sus bestias. El prota decía que si acaso se ve chocado contra el piso de arriba con solamente levantarse, preguntando que cómo se volvió tan fuerte. De un momento a otro termina apareciendo frente a él la hermosa waifu, o bueno, su hermanastra Anjin, un tanto sonrojada debido a la situación y como el protagonista entró por su piso, gritando
gritándole diciendo que debía marcharse de su piso. Los constructores habían llegado al apartamento del protagonista preguntándose esto que cómo lo había hecho el protagonista. Pero por otra parte el protagonista se estaba dando una ducha después de haber atravesado el techo o el piso de su hermanastra. El sistema les muestra al protagonista que su clase de vida era leyenda, una providencia vital del suspiro del rey con fuerza y todos sus atributos de dócil. La técnica vitalidad de este era el sutra inmortal perdido. El protagonista parecía estar bastante feliz con aquella información que le daba el sistema, diciendo que lo sabía, que había atravesado la clase de leyenda, diciendo que Wang Lu tenía mucha suerte. Aquí gente probablemente quiso decir que la lámpara que Wang Lu escogió en el último capítulo le había ayudado a romper la clase de leyenda. Sin embargo, el protagonista se preguntaba que qué era aquella providencia de vida llamada suspiro del rey, por lo que tocándola decía que era una tontería, que si aquello era un acertijo o algo así. Después de presionar, este decía que era bastante raro, que no podía ver sus estadísticas como en el videojuego, pero todo el mundo despierta, bueno, debería más o menos poder sentir el poder de su providencia de vida, diciendo que con aquel suspiro el rey solamente podía sentir su existencia y no su guía. Bastante agotado decía que no sabía qué efectos tenía aquel suspiro del rey, pero al menos podía seguir subiendo sus estadísticas y ya no tendría que preocuparse de perder la vida cuando eclosione criaturas de clase leyenda. Por lo que ya este se preguntaba que qué pasa con las otras técnicas de vitalidad que tenía, sintiendo su energía. Este parecía tener una técnica de vitalidad rotísima. En las estadísticas de esta parecía que tenía todos sus atributos en 12 de clase, vida leyenda, providencia de vida, los 8 perfecciones de pragna con un objetivo de aficionado físico para mejorar la fuerza del cuerpo y la tasa de recuperación. La otra técnica de vitalidad del protagonista era de clase leyenda también con providencia de vida de cuerpo, Dao, todos sus atributos en 12 y técnica de vitalidad del Dao Sutra, y el objetivo de esto es la circulación del cielo y la tierra en el flujo interminable de ki, aumentando rápidamente la tasa de recuperación de vitalidad. La otra era la técnica de vitalidad que el protagonista había obtenido en aquella montaña extraña dentro del videojuego con una clase de vida leyenda, providencia de vida del antiguo emperador. Las estadísticas siempre son las mismas y la técnica de vitalidad era el antiguo Sutra imperial con el objetivo de elevar todas las estadísticas creando un extraño cambio en la fuerza. Pero no menos importante es la que el protagonista había obtenido en el capítulo anterior con la lámpara, de los adivinos o quién sabe los genios, con una clase de vida leyenda, providencia de vida de Gran Jin y todas sus estadísticas en 12 con una técnica de vitalidad de Jin Era, el cual tiene el objetivo de ligero aumento de todas las estadísticas y obtuvo una habilidad especial. Y en el videojuego el sistema le decía al protagonista que al dar un paso en el aire en donde quiera que pise sentiría que sus pies estaban en un terreno plano, y el primer orden del caos preguntando que si acaso era porque no estaba dentro del rango de aumento de estadística cuando este atravesó la clase leyenda, diciendo que no parece haber cambios en aquel orden del caos. Ya después de ver todas sus habilidades el protagonista decía que el resto era detectable, a diferencia del suspiro del rey, que aparte del primer orden del caos las técnicas de vitalidad perdidas que se copiaron del Sutra Inmortal habían formado un nombre independiente y una providencia de vida, o sea literalmente el protagonista tenía 4 o 5 de lo que la gente normal tenía. Por lo que ya era hora de explorar aquel lugar nuevamente, en una mazmorra en lo profundo de las cuevas de las hormigas. El protagonista parecía haber llegado para eliminarlas a todas dentro del videojuego, ordenándole a sus bestias compañeras de clase hormiga que lo protejan, mientras este se enfrentaba a una de las hormigas voladoras. El protagonista parecía no tener en mente siquiera enfrentarse con estas bestias, por lo que ordena al general demonizado que las elimine, cuya cosa que el general de inscripciones demoníacas terminó haciendo con el puño astral. Un montón de huevos de bestias y compañía terminaron apareciendo en el lugar, por lo que el protagonista decía que ya el hada del plátano, su bestia compañera ya podía comer. El protagonista le daba aquellos huevos de compañía que salían de las hormigas voladoras a su hada de plátano, y mientras este saltaba por aquel huevo gigante de la colmena de las hormigas voladoras de alas plateadas. Dentro de aquella colmena parecía haber una hormiga voladora de alas doradas, no plateadas, gente, esto es anormal.
mal, lo cual parece percatarse que el protagonista quería eliminarla. El protagonista parecía estar acercándose a la entrada de aquella colmena. Este contaba que aquella grieta debe ser la entrada al nido de las hormigas, pero de un momento a otro de aquel nido algo terminó saliendo a una gran velocidad. Se trataba de la reina de las hormigas de las alas plateadas, la cual es una hormiga voladora de alas doradas. El protagonista fue enviado hacia atrás por la presión que emanaba aquella reina hormiga. Sorprendido, decía que era probable que sea una criatura de clase épica. Sin embargo, este pensaba que no estaba en ese lugar para pelear con ella, por lo que lanzando un ataque llama a la hada banana. Esta también era de clase leyenda, al igual que también es evolucionable con una providencia de vida de gran raíz de espíritu Yin, fuerza y todos sus atributos en 21 y la habilidad innata era el gran viento Yin. El prota con esto queda sorprendido debido a que con los huevos que le alimentó de criaturas esta ascendió al grado de leyenda. Sin embargo, decía que era de esperar ya que lo había alimentado bastantes con huevos de compañía de hormigas voladoras de clase leyenda. Inmediatamente la hada banana lanza un gran viento Yin, el cual parece impactar en la hormiga. Aquella hormiga termina deshaciéndose del hielo que el protagonista le había enviado por parte de la hada banana. Sin embargo, quedó un poco sorprendida al percatarse que el protagonista simplemente utilizó aquel ataque como distracción para entrar en el nido. El prota pensaba que por supuesto que no esperaba que el gran viento Yin le elimine, sin embargo, es más que suficiente para contenerla por unos segundos. Cayendo en aquel nido se preguntaba que qué estaba sucediendo y que era aquello de color dorado que había en el mismo, por lo que sin más se sumergió debido a que simplemente estaba en el videojuego. Esta salió de aquel mar dorado, diciéndole el sistema al prota que había consumido miel de hormiga dorada y la estadística de vitalidad había ascendido en 1. Con esto el prota queda sorprendido preguntando que qué demonios sucedía, que aquella miel podía aumentar sus estadísticas. Pero como un relámpago en el lugar terminó entrando la reina hormiga, la cual parece impactar con un gran ataque en el protagonista. El protagonista fue eliminado inmediatamente pensando que aquella reina hormiga llegó bastante rápido. Pensaba en aquella miel de hormiga dorada diciendo que alcanzar la clase leyenda había elevado el límite de sus estadísticas, pero los cristales de baja estadística apenas podían alimentar sus estadísticas ahora, pero aquella miel de hormiga dorada de verdad podía aumentar sus estadísticas más que los cristales, diciendo que tendría que beber un poco más. Sin embargo, recuerda que en aquel nido también había un copullo blanco, preguntándose que qué era aquello. Sin embargo, pasa el tiempo y el protagonista llega a la universidad, donde vemos que unas chicas miraban a un chico. Se trataba del chico rubio, el cual quiere eliminar al protagonista, aparentemente. Terminó reuniéndose con el chico del consejo estudiantil, el cual le agradecía y le dice que había escuchado que este era un genio conocido como el santo de la Universidad de Covenant. Este chico parece llamarse John y bueno, el jefe del comité de seguridad, o bueno, algo así de la escuela o en la universidad donde estudia el protagonista, le decía que habían organizado a sus estudiantes destacados para que se enfrenten en duelo con si lo solicitaba. Pensando aquel jefe del consejo estudiantil que el único que no aceptó fue el chico más fuerte de la escuela llamado Juan Yi, el cual ya nosotros conocemos. Aquel chico nuevo rubio decía que era bastante genial, que esperaba con ansias ver a los mejores de la academia ese día. Por lo que por otra parte en el edificio de batalla parece haber dos personas enfrentándose. Se trataba del chico de cabello verde al igual que el rubio que habíamos visto anteriormente. La pequeña vecina del protagonista decía que vuelve a estar igualado, que aquel John ha empatado con todos estos, diciendo el amiguito de la vecina que todavía se estaba conteniendo, diciendo que John no había utilizado el juicio de la luz sagrada, diciendo que una de las habilidades de vitalidad transmitidas dentro de la familia de los 6 héroes. Pasó el tiempo y ya era el final del enfrentamiento. Estos dos se halagaban a sí mismos, y el presidente del consejo estudiantil comenta que como era de esperar del estudiante genio de la Universidad de Covenant, que estaba asombrado, y aquel chico John decía que le halagaba que en la Academia Sunset esté llena de expertos y que realmente estaba a la altura de su reputación. Sin embargo, termina dejando una frase a medias, parece estar un tanto disgustado. El presidente del consejo estudiantil pregunta qué quería decir, diciendo que debe decir lo que pensaba. Y John comenta que escuchó que su universidad acaba de realizar un examen unificado escrito, estricto, diciendo que cree que todos en ese lugar habían aparecido en la parte superior de la lista. Comenta que escuchó que había un estudiante que entró entre los 10 primeros estando en la clase mortal, diciendo que al llegar a ese lugar, si no se familiarizaba con tal talento, viviría completamente arrepentido. Parece ser tipo quiere meterse con el protagonista, o sea, con el tipo equivocado
equivocado. Pero por otra parte se encontraba nuestro protagonista pensando que no pudo encontrar otra oportunidad de entrar en aquel nido de hormigas en toda la noche, diciendo que aquella hormiga voladora dorada no volvería a enfrentarse al gran viento Jin después de haber perdido una vez, diciendo que comparada con aquellas hormigas negras que solamente saben atacar como locas, que si acaso no era aquel un monstruo demasiado inteligente. Su teléfono termina sonando, se trataba de la señorita Wang Fei. Por lo que al contestar, le pregunta a su profesora que qué sucedía, y pasa el tiempo y el protagonista se encuentra con An Shen. Se encontraba reunido con la señorita Wang Fei, diciendo el prota que porque estaba en ese lugar, y dice que debían dejar que la señorita Wang les explique. Le dice al protagonista que estaba planeando que tome un descanso de la universidad, preguntando al prota que qué se refería, y le comenta que el estudiante de intercambio en la Universidad Covenant le había desafiado específicamente hace un tiempo, diciendo que aquel estudiante de intercambio que le retó es el hermano de Liz. El protagonista preguntaba que quién era aquella chica Liz. Bueno, literalmente el protagonista fue el culpable de todo lo sucedido debido a que, An Shen le dice que aquella chica era la pelirroja, la mujer que intentó eliminarlo y resultó gravemente herida. La profesora comenta que John y Liz son de la familia Cape, una de las 6 familias de héroes que habían heredado su legado, pero a diferencia de Liz, John había heredado el físico heroico de su familia y también una poderosa providencia vital llamada el Santo en la región occidental. La profesora comenta que no estaba segura de cómo entró en el top 10, pero John había utilizado eso como una razón para desafiar al protagonista, diciendo a aquella profesora que es muy probable que vaya a ese lugar a vengarse y elimine al protagonista en aquel combate, comentando que la universidad había estado dudando de su ranking, pero no lo investigaron por respeto a la familia An, y si su fuerza no puede representar el nivel máximo de la universidad sería una desgracia para la universidad también, por lo que aquella profesora pensaba que era mejor que se quede bajo la protección de la familia Ann por esos momentos. Pero por otra parte, aquel chico John parecía ser todo un Casanova con 4 chicas, pero de un momento a otro Anjin termina apareciendo con intención de darle una patada, diciendo a aquel chico John que si acaso quería ofenderlo. Anjin decía que sabía qué intenciones tenía, por lo que John comenta que sabía que ya lo había entendido mal, diciéndole a la señorita Anjin que ya que el protagonista estaba en la lista de los expertos de su universidad, realmente deseaba batirse en duelo con su hermano, por lo que Anjin le preguntaba que si se atrevía a luchar con ella. Entonces chico saca la conclusión de que el protagonista no tenía la fuerza correspondiente y aprovechó la oportunidad de elegir un tesoro haciendo trampas, preguntando que si estaba tratando de defenderlo con eso. Anjin, al escuchar que todo el mundo hablaba sobre el protagonista de mala manera, termina un tanto molesta con tipo, el cual le dice a Anjin que si el protagonista no hizo trampa, que por qué se escondería detrás de diciendo que esperaba con ansias el duelo con el protagonista 3 días después. Pero al lugar terminó llegando alguien preguntando que por qué 3 días y por qué no ahora. Con esto aquel chico John sabía que el protagonista había llegado, diciendo que parece ser que es el tal Shuo Wen. Esto parecía poco gustarle a Anjin, la cual le pregunta a Shen que por qué el protagonista tenía que aparecer, pero la profesora simplemente pensaba que el prota ya había elegido hacer eso y estaría observando con anticipación. Pasa el tiempo y todo el mundo estaba esperando la transmisión del duelo. El chico John frente al protagonista le dice que ya que estaba en ese lugar para defender la reputación de su universidad, todos deberían presenciar eso, que si acaso no le importaría al protagonista, cuya cosa niega diciendo que le importa cero. El amigo del protagonista, Li Xuan, se encontraba detrás del nuevo discípulo del protagonista, diciendo que era un truco sucio por parte de aquel chico John, pero el discípulo del prota lo defendía diciendo que el entrenador, o sea el protagonista, definitivamente ganaría. Li Xuan lo mira preguntando que quién era y chico dice que es el señor Juan, que Juan Ji le dijo que debía animar al protagonista en la mejor manera, que si algo estaba mal, cuya cosa Li Xuan le dice que no podía decir nada, que se equivocaba, ya que el chico John se encontraba invocando a su bestia compañera diciéndole al protagonista que no se la pondría fácil, que no le atacaría, que si podía resistir a su mascota durante 10 minutos ganaría, pero el protagonista simplemente dice que le tardaría 1 minuto. Sin más, aquella bestia compañera del chico John termina lanzándose al ataque del protagonista. Sin embargo, el protagonista ni se inmutaba, diciendo que todavía podría paralizarlo en 1 solo minuto, explicándole a aquel chico John que lo que quiso decir fue que terminaría con esa batalla en 1 simple minuto. Parece ser el protagonista había invocado a su demonio con inscripciones, presentándose de la manera más badass posible,
Pero bueno gente, así es como estaremos dejando esta parte número 12, bastante corta sí porque solamente fueron 3 capítulos, sin embargo si quieres ver la parte 13 cuando salgan más capítulos suscríbete ya que apenas salgan los estaré lanzando aquí en el canal. Ahora sin nada más que decir mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao. Gente, esta es la parte número 13, se lo quiero jugar tranquilamente. Si no te has visto las anteriores 12 partes, te estaré dejando el link en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Continuando con lo acontecido, la profesora del protagonista pensaba que el caballero de la lanza sagrada de Camelot era la bestia acompañante de aquel chico. Incluso se dice que aquel caballero de la lanza hoy era el Amorak de los caballeros de la mesa redonda de la historia y su fuerza lo convierte en una de las mascotas de compañía más fuerte de la clase leyenda. Inmediatamente vemos como aquella bestia compañera, el caballero ataca al protagonista el cual parecía estar demasiado tranquilo frente a aquel ataque. Este estaba demasiado tranquilo debido a que su bestia compañera, el demonio con inscripciones, estaba atajando la espada o la lanza de aquel caballero como si nada, provocando así que aquel caballero retroceda inmediatamente debido a que se percató del peligro que tenía enfrente. Li Xuan queda demasiado sorprendido debido a que el protagonista tenía un general demonizado preguntando que cuándo lo había sometido el protagonista. Por otra parte, la hermanastra del protagonista, Anjin, sabía que algo no andaba bien. Mirando al protagonista con su bestia compañera pensaba que aquel no era un general demonizado ordinario. Inmediatamente el chico pensó, el que desafió al protagonista, que en realidad el protagonista atacó el ataque de aquel caballero de la lanza sagrada tan fácilmente. Inmediatamente aquellas dos bestias compañeras se lanzaron al ataque nuevamente. Parece ser estas dos tienen una batalla sin igual. Estos peleaban sin cesar debido a que aquella batalla parecía estarse prolongando un poco, provocando así que Li Xuan decía que definitivamente podía aguantar un minuto como aquel, o sea, pensaba que el protagonista aguantaría aquel minuto al cual le habían retado. Por otra parte, el chico que retó al protagonista pensaba que aquel caballero de la lanza sagrada no pudo derribar inmediatamente a la bestia del protagonista y algo no andaba bien con ello. Sin embargo, dice que si el prota pensaba que podría aguantar de esa manera estaba gravemente equivocado e inmediatamente activa la providencia de vida, un juramento del caballero, que cuanto más fuerte sea el propietario del caballero de la lanza, más mejoraría su voluntad de batalla. Este terminó lanzándose con el ataque de empuje demoledor. Sin embargo, aquel caballero terminó siendo paralizado en el aire, provocando así que el propietario de aquel caballero quedase atónito ante esto, debido a que el general demonizado del protagonista lo estaba controlando fácilmente con su poder, provocando que con la palma de la succión estelar este cayese a manos del demonio. Sin embargo, ahí no se acababa la batalla debido a que el demonio del protagonista estaba preparando un fuerte golpe para impactarle, golpe el cual parece quebrar por completo a aquel pobre caballero de la lanza, el cual no se esperaba ser destruido de una manera tan fácil. El chico arrogante que retó al protagonista queda sin palabras al mirar que su caballero fue destruido por completo. Pero por otra parte, guardando a su general demonizado, estaba muy tranquilo nuestro protagonista debido a que ya sabía el resultado de aquella batalla. Li Xuan termina diciendo que el protagonista era demasiado increíble, que parecía que el título de santo era solamente una exageración y aquel chico no se lo merecía. Pero por otra parte, Anjin pensaba que el general demonizado del protagonista podía utilizar dos habilidades de vitalidad única. Sin embargo, aquella batalla parecía no tener fin debido a que el chico no se rendía. Inmediatamente terminó activando el físico de Santo Emperador, diciéndole a nuestro protagonista que había reconocido su fuerza, diciéndole que porque este no tiene un duelo de verdad con él, o sea, quería demostrar toda su fuerza con el protagonista para ver si podía resistirla. El protagonista le decía a este chico arrogante que había perdido y no había necesidad de continuar, pero este parece ser muy mal perdedor, diciendo que apostaba por el honor de su familia Cape y el huevo de compañero de caballero rebelde que había heredado el poder de Lancelot, uno de las bestias compañeras más fuertes del mundo. Inmediatamente el protagonista termina siendo tentado por aquel huevo de bestia compañera, preguntando que cuáles serían las reglas, pero invocando todo el poder de su bestia sagrada, que el chico decía que era muy sencilla, que era enfrentarse a la habilidad heredada única de la familia Cape.
Aquel poder parecía ser ancestral debido a que el protagonista parecía estar a punto de ser aplastado por la técnica del santo del juicio de la luz. Sin más, aquel ataque fue lanzado hacia el protagonista, provocando una gran explosión. Explosión la cual había preocupado demasiado a Li Xuan, el cual pensaba que nuestro protagonista quizás había perdido la vida, e inmediatamente el chico arrogante dice al prota que se estaba comportando de manera demasiado arrogante, pero no esperaba ser atacado de esa manera. Pero en contra de todas las premoniciones o bueno, las cosas que este tipo pensaba, el protagonista terminó atacando en medio de aquel ataque con el gran viento Jin de su bestia compañera del hada. Aquel chico de la familia Cape no entendía absolutamente nada frente al gran poder que tenía enfrente, pero terminó siendo paralizado por el hielo del gran viento Jin que fue lanzado hacia él. Bastante tranquilo el protagonista, termina recordándole nuevamente que había perdido, por lo que quebrando el hielo donde estaba su oponente congelado. El protagonista sin más pasa a su lado, recogiendo el huevo de bestia compañera que le fue prometido si este ganaba. Inmediatamente la profesora terminó ordenando al grupo de médicos que vayan a ver cómo estaba aquel chico John Cape. Pero por otra parte, Anjin estaba bastante molesta mirando la espalda del protagonista, pensando que él mismo había estado escondiendo su fuerza todo aquel tiempo. Pero no solamente su hermanita pensaba esto, sino también su profesora, la cual suspiraba. Tiempo más tarde en la casa del protagonista aparentemente. Este escaneaba aquel huevo de bestia compañera que ganó. Huevo de bestia el cual mostraba las estadísticas de ser un caballero rebelde de clase leyenda, y la leyenda de providencia de vida era el caballero predestinado con todas sus estadísticas en 19 y la habilidad innata de espada cruzada, espada invertida, escudo de la perdición, invocación de montura sagrada, aura de batalla de montura sagrada y el estado de compañero en ninguno por ahora. El sorprendido protagonista al mirar todas aquellas habilidades decía que una mascota de compañía con 4 habilidades y todas sus estadísticas estaban en 19 era básicamente muy parejo con el general demonio. Pero el prota pensaba que era demasiado extraño, que aquella mascota de compañía era obviamente mucho más fuerte que el caballero de la lanza sagrada, así que porque John Cape no la incubó y utilizó otro huevo como apuesta en su lugar. Inmediatamente el protagonista comienza a investigar sobre aquel Lancelot, contándonos que el Lancelot es un personaje legendario de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo en la leyenda artúrica, y era también medio hermano de Héctor, hijo ilegítimo del rey Van, y como uno de los más grandes caballeros de la mesa redonda, Lancelot era amado y respetado por el pueblo, por su valor, por su fuerza y su preocupación por los demás. Sin embargo, en su vida este terminó con una aventura con la reina Ginbeng, no sé, un nombre bastante difícil, la cual fuera la esposa del rey Arturo, provocando de esa manera que la ruina de la mesa redonda fuese en declive debido a que se metió con la mujer del tipo equivocado. Pero el protagonista termina saltándole una notificación la cual decía que la providencia de vida del caballero predestinado era la bendición de Dios y el protagonista absoluto. Inmediatamente el protagonista piensa que aquel caballero rebelde tenía la providencia de un personaje principal, comentando que Lancelot se había llevado a la reina Ginebra, la persona que su maestro el rey Arturo atesoraba, y no era de extrañar que John no haya incubado a aquel caballero rebelde, por lo que probablemente sabía que la providencia de vida de aquel mismo causaría una reacción violenta a su dueño. Pero mirando aquel huevo en su cama decía que había obtenido algo muy complicado de manejar. Pero por otra parte, en un cambio de escena, la sala de la profesora del protagonista estaba hablando por teléfono, comentando que como ya le había contado a aquella persona a través de su teléfono, el protagonista era un estudiante realmente especial y siempre le daría un resultado sorprendente o impactante. Esta pensaba que si era realmente una piedra preciosa en bruto, este era el único que se le ocurre para poder tallar al protagonista, o sea, entrenarlo y hacerlo cada vez más fuerte. La persona con la cual aquella profesora hablaba termina diciéndole que sonaba como otro estudiante complicado, diciendo que podría intentarlo, pero la verdad no tiene muchas esperanzas en el protagonista debido a que siempre le dicen lo mismo. Aquella profesora parecía estar un poco alegre debido a que aquella persona había aceptado, comentando que las fuertes mascotas de compañía del protagonista jugaron un papel importante en la derrota de John Cape, por lo que un rato después de colgar la llamada, aquel hombre con el cual la profesora hablaba termina lanzándose con unas cadenas a una cueva súper profunda. Pero volviendo a la habitación del protagonista, él mismo terminó recibiendo una llamada de Li Xuan, el cual le decía que dejase de dormir, diciendo que la señorita Wang Fei acaba de publicar su tarea, preguntándole al prota que si acaso ya la había visto.
Al revisar su teléfono, el protagonista se percata de que aquella tarea era la de eliminar 10 bestias auspiciosas de bronce y en la ubicación era en la ciudad restringida. El portal le dice a Li Xuan que una bestia auspiciosa de bronce en la ciudad restringida preguntaba que si acaso este estaba seguro de que la ciudad restringida no era una especie de área dimensional peligrosa, pero Li Xuan decía que lo había buscado por internet y no es un área particularmente peligrosa. Este le explica al protagonista que la ciudad restringida es una de las ciudades subterráneas más alejadas de la ciudad subterránea del Luoyang y estaba llena de todo tipo de criaturas dimensionales de bronce, y actualmente la clase más alta de criaturas dimensionales que se encuentran allí son solo de clase leyenda, y una de las razones por las cuales se les llama la ciudad restringida. Era nada más y nada menos que la ciudad restringida parece tener un poder misterioso que desvincula los contratos compañeros, con la bestia compañera, por lo que no pueden invocar de ninguna forma una criatura dimensional en aquella ciudad. Pero ya pasado el tiempo y en la ciudad restringida estaba nuestro protagonista junto a Li Xuan batiéndose en duelo en contra estos dos contra una bestia auspiciosa de bronce y de clase leyenda. Parece ser que aquella bestia les da demasiada batalla, debido a que tanto como el protagonista y a Li Xuan se les complica un poco poder derrotarla. Li Xuan decía al protagonista que ninguno de sus ataques estaban funcionando, incluso cuando golpeaba con toda su fuerza simplemente rebotaba enviándose a sí mismo lejos de aquella bestia. Pero inmediatamente después de ver que Li Xuan fue rebotado, el protagonista termina lanzando un ataque de aura de cuchillo cortante, ataque el cual parece eliminar inmediatamente a aquella bestia, pero no lo hace porque ya saben que no era tan sencillo derrotar a aquel tipo de bestia. Sin embargo, Li Xuan termina percatándose que el ataque del protagonista era efectivo, diciéndole que debía seguir utilizándolo. Pero el protagonista simplemente comenzó a correr, dejando al pobre Li Xuan allí diciendo que había gastado toda su energía en ese movimiento. Después de correr por un rato para huir de aquella bestia, Li Xuan termina preguntando al prota que si la información de la señora Wang Fei no dijo que aquellas bestias auspiciosas de bronce eran comunes, diciendo que aquello era un gran bloque de metal que no se mueve y es difícil de eliminar. Pero por otra parte, el protagonista estaba con el teléfono, el cual le daba sus habilidades escaneando algo. Se trataba de otra marca, pensando el prota que al menos la marca de mazmorra no era difícil de encontrar y sería fácil para él después intentar jugar a la misma. Li Xuan, bastante molesto, le pregunta al prota que si le estaba escuchando, que si acaso no era un poco difícil aquella tarea cuando no podían utilizar mascotas de compañía. Pero el prota simplemente pensaba que no es que no se puedan utilizar todos, que aunque no pudo sentir el contrato con sus mascotas de compañía cuando entró a la ciudad restringida, las dos bestias míticas de este eran una excepción que incluso podían escuchar su parloteo, por lo que el protagonista no tenía sus contratos rotos después de ingresar a aquel lugar. Sin embargo, para evitar problemas innecesarios era mejor no decir nada sobre que ellos incumplen las normas de la ciudad restringida. El prota le dice a Li Xuan que aquella bestia auspiciosa de bronce tenía una fuerte defensa, pero no era invencible, ya que había espacio para maniobrar. Debería ser posible encontrar una apertura, pero Li Xuan esto refuta diciendo que dicho eso, la tarea era ridícula y la información que les dieron también era inexacta, y todavía era posible que estos estén en la clase leyenda y luchen en hombro a hombro, pero la bestia auspiciosa de bronce es demasiado fuerte. El protagonista simplemente le decía que no debía preocuparse, que definitivamente pensaría en una solución para que todos sus compañeros de clase aprueben aquella, misión, cuya cosa Li Xuan le decía al prota que era demasiado amable por querer ayudarlos a todos. Sin embargo, el protagonista termina diciendo que no sería gratis, que probablemente pueda cobrar por aquella información y podía utilizar eso para apoyar a Huang Yi, el chico, el cual es el más fuerte en la academia y te está haciendo un videojuego. Ya pasado el tiempo, el protagonista estaba jugando aquella mazmorra, pensando que después de probar tantas veces finalmente lo había entendido. Parecía haber descubierto una clase de debilidad en aquella bestia. Había encontrado un punto exacto para poder golpearle, provocándole un grave daño a la misma. Y nos comenta que la bestia auspiciosa de bronce necesitaba energía para completar sus movimientos de ataque y defensa, y cuando la bestia auspiciosa de bronce se mueva, la energía fluiría y
y se acumularía en cierta parte de su cuerpo simultáneamente, y otra parte de su cuerpo se vería privada de la misma, por lo cual sería muy débil. Después de tomar aquellas notas, el prota pensaba que después de probarlo, el punto débil de aquella bestia auspiciosa de bronce se movería y cambiaría según las diferentes acciones que esta bestia esté tomando en ese momento. Pensando el protagonista que si alguien de clase mortal quería derrotar una bestia auspiciosa de bronce, tendría que grabar cada punto débil de la bestia auspiciosa de bronce cuando esté realizando todo tipo de acciones, por lo que literalmente tendría que trasnocharse como loco para poder tomar todos los puntos débiles. Pero por otra parte, pasa el tiempo y al siguiente día el prota termina enviando un mensaje a alguien. Se trataba del herido Li Xuan, el cual sorprendido no sabía qué era lo que el prota le había enviado. Pero después de un rato, inmediatamente Li Xuan llamó al protagonista comentándole que logró derrotar a aquella bestia con todo lo que le pasó, cuya cosa provocó que el protagonista le felicitase. Sin embargo, el flojo parecía acabar de despertarse debido a que se trasnochó buscando aquellos puntos débiles. Li Xuan le decía al protagonista que era muy buena aquella información, que podría derrotar a aquella criatura por sí mismo siguiendo su guía paso a paso, diciéndole que aquel tutorial que le envió la mañana fue demasiado detallado, preguntándole al protagonista que cómo supo todo eso. Sin embargo, el protagonista pensaba que había estado luchando las últimas noches y quería vomitar, por lo que literalmente no podía contarle aquellas cosas que ya saben que el protagonista tiene en secreto. El prota le dice a Li Xuan que aquello como consiguió la información no importaba, que la clase mortal tendría que pasar por más problemas, pero también podían eliminar a la bestia auspiciosa de bronce, preguntándole que si acaso cree que aquel tutorial se vendería, cuya cosa Li Xuan termina diciendo que definitivamente se vendería, diciendo que el protagonista, bueno, este mismo se aseguraría de que el prota gane un montón de dinero. Estos parecían estar vendiendo aquel tutorial a una chica, en la cual decía que si había un tutorial no cree que necesite un tutorial para aquella tarea, explicando que ya que su tarea era eliminar a 10 bestias de bronce, un conejo de bronce clase mortal debería contar como una bestia de bronce. Li Xuan y el protagonista quedan demasiado sorprendidos porque aparentemente hicieron todo aquel trabajo por nada. E inmediatamente Li Xuan dice que si acaso no son las bestias auspiciosas de bronce de clase leyenda. Y mirando nuevamente la tarea, Li Xuan decía que si la tarea de estos es diferente a la de otros compañeros de clase, era demasiado rápido, preguntando que por qué aquella maestra les asignaría una tarea diferente. Pero el protagonista se preguntaba que si aquello significaba que nadie compraría su tutorial de bestia auspiciosa de bronce. Inmediatamente el chico más fuerte termina apareciendo diciendo que no necesariamente, que había escuchado que la asignación de la clase de admisión especial del año del protagonista era bastante buena para eliminar a la bestia auspiciosa de bronce, o al menos esa era su tarea. Se trataba del chico el cual estaba desarrollando el videojuego muy parecido al cual el protagonista juega. Después de mirar la información en el tutorial del protagonista, Huang Yi, el chico más fuerte, le dice que ni siquiera se dio cuenta de aquello, que pensar que el prota había analizado minuciosamente cada movimiento de aquella bestia, aquel mecanismo se podía colocar en un videojuego. Inmediatamente el prota le pregunta que si acaso cree que aquellos estudiantes especialmente admitidos comprarían aquel tutorial para su tarea, cuya cosa Huang Yi le niega, diciendo que no sería necesario. Esto explica que los estudiantes especialmente admitidos suelen sentirse orgullosos de sí mismos, y si siguiesen la guía de una tarea de alguien más, aquello sería decir que son inferiores a todos. El protagonista y Li Xuan marchaban bastante tristes mientras el protagonista decía que aquel dinero ganado con aquella tarea o tutorial planeaba invertirlo en el juego de Huang Yi, por lo que Huang Yi terminó rogando que esperasen, que aún no terminaba de decirlo todo. Huang Yi decía al protagonista que aunque es poco probable que compren aquella guía para la tarea, la misma podía permitir a muchos de ellos batir su récord en la ciudad restringida. Huang Yi decía que algunos de aquellos admitidos especiales que tienen un gran ego definitivamente comprarían en secreto para poder romper su récord y superarlo. E inmediatamente después de escuchar aquello, el protagonista terminó pensando que ahora lo entendía perfectamente, que aquella gente compraría su tutorial en secreto para superar a su hermano mayor, o bueno, Huang Yi, el estudiante más fuerte. Pero mientras el protagonista pensaba en esto, terminó siendo tomado por la espalda por su aprendiz, el cual termina llevándoselo. Este parecía querer que el protagonista le enseñase, sin embargo mientras el prota estaba siendo arrastrado se le caían sus pantalones.
Y mientras el protagonista estaba siendo secuestrado, inmediatamente Hwan Jin toma su teléfono diciendo que le dejase las ventas a él, que él se encargaría de vender aquella información. En la sala de entrenamiento, el aprendiz del prota le comenta que había adquirido el ojo de la mente que el prota le había enseñado. Inmediatamente el protagonista, bastante preocupado por la locura que este tipo dice, se pregunta que cuándo le enseñó eso. Cerrando los ojos, aquel aprendiz parecía estar a punto de enseñar la técnica aprendida por supuestamente nuestro protagonista, por lo que luego de atacar indiscriminadamente al prota, nuestro prota quedó profundamente sorprendido debido a la nueva velocidad de su aprendiz. Mientras seguía siendo atacado, el prota pensaba que los ataques de este aprendiz eran firmes, como si se impregnaran en él, pero esquivando muy sencillamente aquellos espadazos. El protagonista parecía estar siendo intrigado por aquel llamado ojo de la mente. El prota pensaba que se sentía como si la espada le estuviese mirando como un ojo, pero después de un momento y luego de muchos espadazos de aquel aprendiz, decía el protagonista que cualquier objeto en movimiento haría que el aire fluya y que incluso si no utilizaba sus ojos, su palabra sería aún más rápida y astuta siempre que entrene su percepción, diciendo que para sentir a los débiles cambios en el aire, puede mejorar su percepción, o sea, notaría todos los cambios que su espada provoque, comentando que su percepción actual de los movimientos estaba lejos del ámbito de poder de predecir el próximo movimiento como el protagonista. Sin embargo, aquel era el reino que el protagonista quería que entendiese aparentemente. Pero la verdad, el protagonista no tenía en mente enseñarle en absoluto esto, pero pensaba que era similar, pero el ojo de la mente era obviamente diferente de la escucha aguda y era realmente percibió un reino por sí mismo. Parece ser que el aprendiz tenía mucho talento, por lo que ya con su ropa rasgada el protagonista le decía que en realidad no hay nada que pueda enseñarle, diciéndole a Feng Qiu-yang que el ojo de la mente era algo que percibía a través de su talento, diciéndole al protagonista que le devolvería su dinero debido a que no se le enseñó. Este aprendiz insistente decía al protagonista que no, que había encontrado el camino siguiéndolo a él y sabía que el protagonista hace progresos notables todos los días y que es muy estricto con su propio cultivo, y también sabía que el prota era egoísta de su parte de tenerlo, o sea, no quería tener al prota cuando simplemente lo quería echar, pero el prota le dice que eso no era lo que quería decir. Aquí el aprendiz seguía insistiendo, diciendo que no había necesidad de que el protagonista se quede perplejo, diciendo que estaba totalmente de acuerdo con autoestudiar a su lado, diciendo que haría todo lo posible para cuando le necesite el protagonista. El protagonista, ya bastante agotado de aquella insistencia, terminó diciéndole que puede hacer lo que quiera. Y mientras aquel chico seguía insistiendo constantemente, el protagonista pensaba que cómo es posible que que cómo se supone que puede jugar así. Antes de marcharse, el protagonista le dice a aquel aprendiz que también podría arriesgar su vida. Con esto, aquel aprendiz parecía no entender las palabras del prota, pero inmediatamente llega a una conclusión bastante extraña, pensando que logró entenderlo, que el protagonista había estado haciendo un entrenamiento estricto y duro en secreto. Pasa el tiempo y ya llegando a casa, el protagonista le dice a la bestia mítica, la cabra, el señor Yang, que también le había comprado su comida y la colocó en la cocina. La cabra simplemente seguía mascando una zanahoria mientras leía un libro, pero no se trataba de un libro, sino de un memorándum, una galería de fotos donde el protagonista tenía sus recuerdos con su padre. Aquella cabra parece reconocer al padre de nuestro protagonista, e incluso terminó nombrando aquel nombre del padre del prota. El protagonista, al escuchar esto, queda totalmente impactado, preguntándose que cómo es posible que acaba de escuchar a alguien llamar a su padre por su nombre. Sin embargo, él mismo no le prestó mucha atención, pero pasa el tiempo y en la copia, en lo más profundo del hormiguero, el protagonista parecía querer batirse en duelo nuevamente con aquellas hormigas voladoras. Pensaba que era efectivo, que incluso la hormiga voladora de alas plateadas no pudo vencer a aquella hormiga reina, la cual seguía eliminando al protagonista como si de un limón, de un insecto se tratase. Pero parece ser la hormiga se percata de que no eliminó al protagonista debido a que el demonio con inscripciones que el protagonista terminó salvándole la vida. Inmediatamente el protagonista le ordena a su demonio que le gane tiempo batiéndose en duelo en contra de esta hormiga voladora reina. Pero después de un rato, el protagonista, cuando estaba a punto de caer en el líquido dorado del nido de hormigas voladoras, pensaba que sin duda era una criatura de nivel
épico debido a que la diferencia de poder era abismal. Pero el protagonista no tenía en mente quedarse sin hacer nada, así por lo que terminó atacando con el hada de cristal, o bueno, el gran viento que le da el hada suya. Sin embargo, aquel ataque fue un ataque fallido debido a que la reina hormiga voladora lo esquivó. Se preguntaba que cómo fue posible que aquella hormiga voladora esquivase su ataque tan fácilmente, pero inmediatamente se percata de que la hormiga voladora no solamente le esquivó, sino que estaba intentando proteger algo detrás suyo del ataque del protagonista. El protagonista quedó un poco confundido al percatarse de que aquella hormiga estaba protegiendo un capullo de color blanco detrás de sí, pero poca atención le prestó a esta situación mientras estaba en aquel líquido dorado absorbiendo bastante de atributo de energía vital. Mientras el protagonista absorbía aquel atributo, la hormiga reina terminó lanzándose nuevamente al ataque, por lo que luego de eliminar al protagonista, el mismo se le acabó, presentándole un game over en la pantalla. Con esto, el protagonista en su casa pensaba que si acaso prefería dejar pasar al enemigo frente a él y priorizar la protección de aquel capullo de color blanco en el centro del hormiguero, pensando el prota que finalmente había descubierto el truco para beber la miel de la hormiga con éxito. De un momento a otro, Li Xuan termina llamando al protagonista, preguntándole al protagonista que qué le parecía si iban al día siguiente a hacer la misión en la ciudad prohibida, cuya cosa el protagonista termina aceptando, diciendo que dado a que tienen una guía y el plazo de tiempo de misión era bastante amplio, que si acaso no creía que podían tomárselo con más calma. Pero inmediatamente Li Xuan le dice al prota que sí, que recuerda que acordaron hacerse amigos de aquella hermana mayor Wei Yan y participar juntos en actividades del club, diciendo al prota que estaba de acuerdo en coincidir con sus actividades de club en la ciudad prohibida, por lo que sería perfecto, ya que también podrían realizar sus misiones al mismo tiempo. Parece ser Li Xuan tenía en mente acercarse bastante a aquel grupo de chicas, pero mientras hablaba por teléfono con el protagonista, terminó siendo interrumpido por una chica. Se trataba de su hermana mayor, la cual termina presentando una hoja diciendo que recibió otra solicitud de personas que desean participar en aquel evento. Aquella hermana mayor de Li Xuan pensaba que aquel evento sería bastante animado, por lo que ya pasando el tiempo vimos dos grupos de personas. El protagonista quedó impactado al percatarse del montón de gente que estaba en aquel lugar. Un tipo que había retado en capítulos anteriores al protagonista pregunta que por qué estaba allí el representante de los estudiantes, que si acaso aquel era un intercambio con su club, diciendo que si acaso podría ser que aquel presidente Wei esté intentando utilizar su retórica sobre la preparación de la próxima generación de líderes para ganarse a la gente nuevamente, pero aquel presidente del consejo termina diciendo que estos, los miembros del club del mar grande, son solamente un grupo de problemáticos que no siguen las reglas de la escuela, diciendo que solamente estaba allí para vigilarlos. Aquellos dos parecían tener una rivalidad que penetraba todo aquel lugar, e incluso el protagonista se percató de aquella rivalidad tan tenue. La hermana mayor de Li Xuan termina diciendo que cree que todos estaban allí por el protagonista debido a que este era famoso por la batalla en contra de John Cape, e incluso la pequeña vecina del protagonista y su aprendiz estaban allí. Mirando esto, el protagonista quedó un poco sorprendido, preguntando que qué hacían estos dos en ese lugar. Sin embargo, Li Xuan apareció también diciendo que porque estos dos son los nuevos miembros de su club, o sea, literalmente aquellos vecinos y aprendiz del protagonista se unieron al club de estos. Inmediatamente el prota se acerca de manera silenciosa a Li Xuan preguntando que cómo logró convencerles de unirse a aquel club, preguntando que por qué lo decía de manera tan poco inconvincente, diciendo Li Xuan al prota que le dijo a Xiao Yan Yan que el prota también estaba en el club Xuan Wen, así que se unió para tener más oportunidades de conocerle. Pero por otra parte le comenta al protagonista que su pequeña vecina contaba con, meterse en aquel club, diciendo que no sabe por qué tenía la sensación, pero también siente que así podía aferrarse a alguien que puede ser un protagonista como el prota, literalmente. Pero pasa el tiempo y vemos como aquellas personas bastante fuertes se enfrentaban a las bestias con mucha facilidad. La pequeña vecina del protagonista y su aprendiz decían que aquello era demasiado bueno con la guía del protagonista, lo cual le facilitó la técnica para poder eliminar a estas bestias de bronce. Por otra parte, el protagonista parece estar solo en un rincón diciendo que finalmente encontró el momento exacto para poder jugar, e inmediatamente su teléfono terminó reaccionando, pensando el protagonista que era realmente misterioso.
Pero tan pronto como sonó aquel teléfono, el protagonista se percata de un estallido. Todos preguntaban que qué estaba sucediendo, que si acaso era un terremoto. Sin embargo, el chico Juan G, el más fuerte de la escuela, se percata de algo extraño, diciendo a todos que debían mirar. Aquella cueva subterránea prohibida parecía estar colapsando. Sin embargo, quien estaba frente a todos era nuestro protagonista. Todos parecían estar bastante desconcertados, pero parecía haber un espacio al otro lado de la parte que se derrumbó frente a sus ojos. Li Xuan decía que aquel lugar era un lugar no registrado en el mapa de la ciudad prohibida, pero el protagonista pensaba que debían echarle una miradita para ver qué tal se conseguían allí. Después de caminar un poco, estos terminaron encontrándose con un gran muro, preguntándose el protagonista por sí mismo qué era aquello. El protagonista pensaba que aquel gran edificio o muro estaba fundido en bronce. La pequeña vecina frente a aquel gran muro decía que si acaso sería algo que estaba escondido dentro de aquel edificio, pero frente al mismo el protagonista estaba parado, pensando que esto era bastante extraño. Sin embargo, nos presentan un pequeño panel por acá arriba que dice que es la crónica del dios demonio Ta Kong. Con esto, el prota llega a la conclusión de que todo el edificio no tenía entradas y ni siquiera ventanas y orificios de ventilación. Pero después de un rato, un chico termina lanzando un fuerte ataque a aquel edificio para ver si podían lograr penetrarlo. Sin embargo, aquello no resultó debido a que aquel edificio no tenía un solo rasguño luego de recibir aquel gran ataque. Con esto, el presidente del consejo estudiantil llega a la conclusión de que la fuerza bruta no funcionaría con aquello, debía tener alguna clase de mecanismo oculto. Por lo que el protagonista pensaba que sin puertas ni ventanas y además protegido por un poder misterioso, se preguntaba que qué demonios era aquello en realidad. Pero inmediatamente un chico con lentes termina diciendo que aquel lugar era simplemente algo que desafía a los cielos y engañar a los dioses. El presidente del consejo estudiantil inmediatamente le pregunta al chico que comentó esto, que si acaso conocía el origen de aquella construcción, pero él mismo termina afirmando. Esto explica que en la época de los dos reinos, los seres humanos adoraban a los espíritus y dioses creyendo que el destino en todas las cosas estaba en manos de los dioses y era en honor a los cielos. Las diversas familias reales prestaban especial atención a los rituales funerarios. Pero cuenta que según la leyenda, en la última etapa de la dinastía Zhou oriental, el emperador Zhou temía la muerte y decidió ocultar sus huesos y sangre en una ciudad cerrada para simular su muerte y engañar a los cielos, escapando así de la catástrofe fatal de la llamada muerte. Al final, por desgracia para él, el destino no se puede detener y todo llega a un mismo rumbo, por lo que la muerte se le volvió inevitable a esta gran leyenda, el emperador Zhou. El chico comenta que los registros históricos mencionaban que aquella ciudad, en su intento de engañar a los dioses y ocultarse de ellos, fue construida completamente de frente y sin ninguna puerta ni ventana u orificio por el cual mirar, debido a que los dioses debían ser engañados y no podían saber qué había dentro. Li Xuan con esto le dice que no debía hacerse el tonto, que si este sabe tanto seguramente sabría cómo entrar, cuya cosa el chico dice que no lo sabía, pero si realmente aquella era la ciudad muerta de la dinastía Zhou, entonces podría saber una solución, explicando que tal vez podrían intentar cavar debajo del muro del sur de la ciudad y ver con qué se encuentran. Después de un rato, aquel chico decía que el protagonista y su grupo habían estado dentro mucho tiempo, que si acaso no habría algún peligro, pero el aprendiz del prota dice que no hay nada de qué preocuparse mientras el protagonista esté allí. Después de un rato, en el interior de la ciudad muerta, la gente se preguntaba que por qué no había nada en ese lugar, que si acaso solamente se trataba de un árbol seco. Sin embargo, aquel árbol seco parecía tener un aspecto bastante tétrico. El protagonista terminó incluso escaneándolo con su teléfono, pensando que efectivamente aquel era un árbol y era la primera vez que el teléfono reaccionaba a algo más que aquellas huellas de mano. El prota le pregunta a Li Xuan que si acaso este había encontrado algo interesante con los demás, pero Li Xuan decía que era una total decepción debido a que no encontraron nada valioso en el interior. Aparte de aquel árbol, no vieron absolutamente nada. De un momento a otro, aquel árbol comenzó a florecer. Inmediatamente termina llegando el tipo el cual había contratado al protagonista para enfrentarse al loto aquel que, está en capítulos pasados. Inmediatamente aparece uno de sus aprendices o seguidores diciendo que solamente había tocado aquel árbol, pero este de manera extraña reaccionó floreciendo frente a todos, con lo cual, es un misterio para absolutamente todos los estudiantes de aquella academia que asistieron al evento y están dentro de la ciudad muerta. Pero mi gente, así es como estaré dejando la parte número 10+3 de Solo Quiero Jugar tranquilamente. Si quieres ver la parte número 14, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos cuando salgan más capítulos.
capítulos, por supuesto. Así que sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao. Gente, esta es la parte número 14 de Solo quiero jugar tranquilamente o se hace fuerte jugando un videojuego. Si no te has visto en las anteriores partes te estaré dejando los links en la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Ahora sin nada más que decir, continuemos con la historia. Todo continúa con aquel gran árbol que habían encontrado en el sitio secreto, el cual se iluminó al tocarlo. Aquel chico que provocó que accidentalmente el árbol se encendiese terminó siendo revisado por una chica parte del equipo, la cual decía que no sentía maldiciones ni maleficios en aquel chico, el cual afirmaba diciendo que tampoco sentía nada, que solo estaba asustado por el resplandor de aquel árbol. Con esto, Shogun, el protagonista, dice que no sabe absolutamente lo que podría estar pasando, pero su amigo Li Xuan le dice que cómo es posible que no pase nada, que entonces que fue aquella luz que brotó del árbol. La pequeña vecina del protagonista decía que era en lo absoluto intrigante. Sin embargo, debido a que aquel árbol no era peligroso, entonces esta lo tocaría. Luego de que la pequeña vecina tocase aquel árbol, provocó que el mismo se iluminase con un color rojo, y el preocupado Li Xuan se acerca a la misma preguntándole que si acaso estaba bien al Wan Lu, pues preguntando que si acaso sentía molestias de alguna manera, cuya cosa la misma dice que cree que no pasó nada a excepción de que aquel árbol cambió de color. Con esto el prota queda intrigado, pensando que aquel árbol cambia de color cuando diferentes personas lo tocan. E inmediatamente Li Xuan, haciendo caso omiso al protagonista, quien decía que era mejor, debido a que era sospechoso, era mejor no tocarlo, se le había hecho tarde debido a que Li Xuan lo había tocado, provocando que el mismo se ilumine de un color dorado. A la gente le gustaba aquel color dorado del árbol después de que Li Xuan lo tocó, preguntando a la gente que de qué color serían cada uno. E inmediatamente, de esa manera, todo el mundo comenzó a tocar aquel árbol para ver de qué color se iluminaba, pero el protagonista, debido a que sospechaba mucho de aquel árbol, decidió no tocarlo y prefirió jugar en su teléfono. Luego de abrir el teléfono, él mismo se preguntaba que por qué todavía se estaba descargando aquel mapa, el cual había escaneado al llegar a ese lugar. Sin embargo, así pasaba el tiempo y aún el mapa no le cargaba en su teléfono, diciendo que todavía se estaba descargando a pesar de que volvió a su habitación después de tanto tiempo. El prota pensaba que aquel teléfono tampoco reaccionaba a sus toques cuando se estaba descargando y supone que tendría que esperar hasta que termine de descargarse aquel nuevo mapa. Con esto ya el protagonista se recuesta en su cama diciendo que dormiría temprano por una vez. Ya en un cambio de escena, alguien hablaba y comentaba que la competencia de calificación para la Tierra Santa estaba casi a la vuelta de la esquina. Se trataba de la madrastra del protagonista, la cual comentaba que no se sentía muy segura dejando que el protagonista vaya solo, así que cuando llegue el momento su hijo debía hacer que Anshen le acompañe en el viaje. Sin embargo, el hijo mayor de la madrastra del prota le pregunta a su madre que si de verdad no iba a reconsiderarlo debido a que tenía fe en su pequeña hermana. Pero aquella madre se mostraba decidida, contándole a su hijo que la lista era una decisión inevitable y sabía que quería mucho a su pequeña hermana, pero debía conocer la condición de la misma. Aquella madre explicaba que a diferencia de él, la pequeña hermana nació con el físico del factor frío y todavía tenían que descubrir la causa real, y el síndrome del factor frío que le acompaña también era inestable y seguramente sería más doloroso para ella cultivarlo, y aquella era también la razón por la que no apoyaba que ésta cultive la técnica de disparo al sol, diciendo que incluso si aquella pequeña Anjin obtuviese el derecho, si algo le sucediese a ella cuando lo herede, no importaba cuán escasas sean las posibilidades, nunca consideraría el peligro en el cual colocaría a su hija, debido a que la misma no quería volver a perder a alguien bastante importante. Aquella conversación parece ser escuchada por la pequeña Anjin, mientras por otro lado, en el departamento del protagonista, Shogun se encontraba bastante feliz, pues el nuevo mapa que había escaneado en su teléfono de videojuego ya se había terminado de descargar, y mientras secaba la gota de sangre que requiere el juego para poder darle play, él mismo pensaba que el árbol del hombre muerto era un nombre bastante espantoso para un videojuego.
por lo que ya frente a aquel árbol en el videojuego el protagonista se encontraba. El prota pensaba creer que aquel era el árbol negro en la ciudad de la muerte, sin embargo se preguntaba que por qué un solo árbol se convertiría en una mazmorra en el videojuego, que qué secreto guardaba aquel árbol. Pero mientras el protagonista se encontraba pensando, su puerta terminó siendo fuertemente golpeada, preguntando el prota que quién era. Pero al abrir la puerta quedó bastante sorprendido, pues se trataba de la pequeña hermanastra Anjin, la cual con una apariencia bastante molesta le dice a Shogun, el protagonista, que debían tener un enfrentamiento de acuerdo con lo que habían prometido ahora. Pero mirándola en aquella precaria situación, el protagonista simplemente le invitaba a pasar. Luego de que la hermanastra Anjin se quitase el agua de su ropa, el protagonista le decía no recordar estar de acuerdo a enfrentarse con ella, diciendo que la habitación de la misma estaba un piso arriba, que si de verdad estaba segura y debía volver después de secarse. Sin embargo, Anjin decía al protagonista que había progresado a la clase leyenda y tenía poderosas mascotas de compañía, que porque estaba dudando. Pero el prota esto simplemente responde a Anjin que sabía que él sabía el por qué ella estaba allí y era por el derecho de la Tierra Santa, y el prota no tenía ningún interés en aquel derecho en absoluto, y si tanto le apetece ir, iría a ver a la hermana Lan o a su madrastra y le persuadiría para que se lo devuelva, cuya cosa Anjin rechaza diciendo que por supuesto que sabe que a derrotar al protagonista no probaría absolutamente nada. Contaba llorando el protagonista que no podía aceptarlo, diciendo que por qué, que había arriesgado toda su vida para demostrar que merecía aquel derecho a la Tierra Santa, pero el protagonista lo obtenía fácilmente y lo quería abandonar. El protagonista, que puede practicar la técnica del sol, no valoraba eso, mientras que ella, que realmente quería practicarla, tenía que soportar el dolor del cuerpo helado, lo cual era bastante injusto para la pequeña Anjin. Pero inmediatamente mientras esto sucedía, el protagonista recibió un mensaje de Li Xuan, pero no se trataba de un mensaje sino de una llamada bastante importante, diciendo Li Xuan, el protagonista, que ocurrió algo bastante grave, que el día anterior algunas personas del equipo que ingresó a la ciudad mortal perdieron la vida repentinamente esa mañana, y la pequeña vecina Xiaolu del protagonista también parecía estar dentro de aquellas personas. Pasó un tiempo y el protagonista se acercó al lugar con su hermanastra Anjin, lo cual sorprendió bastante a Li Xuan debido a que se le parece bastante raro que el protagonista ande por allí con su hermanastra, pero el prota termina interrumpiendo su confusión, preguntando que se dijo que algunas de las personas que fueron a la ciudad de la muerte perdieron la vida, que si acaso era un área dimensional. Pero Li Xuan le explica que no fue en un área dimensional, que fue en la universidad, y escuchó que tuvieron un paro cardíaco repentino. Li Xuan le cuenta al protagonista que había visto la lista de aquellas personas y los 5 habían tocado el árbol de color negro, cuya cosa el prota le responde que también había tocado aquel árbol y si era realmente el poder de aquel árbol también estaba en peligro, cuya cosa Li Xuan le comenta que le había dicho al colegio sobre aquel árbol, pero según el equipo de investigación no encontraron ningún rastro de un árbol en la ciudad de bronce de la muerte, diciéndole el protagonista que qué quería decir con que no había ningún rastro. Li Xuan explica que el árbol había desaparecido repentinamente y en aquel caso era bastante extraño que el ejército se haya hecho cargo. Incluso el colegio tenía dificultades para poder intervenir. Sabiendo esto, el protagonista sabía que no podía entrar debido a que el ejército no se lo permitiría, que si no significaba eso que ni siquiera podían ver cómo estaban la pequeña Wang Lu y los demás. Pero inmediatamente la hermanastra Anjin comenta que podía llevarlos a ese lugar, cuya cosa alegra bastante a Li Xuan diciendo que se había olvidado por completo de Anjin, que si acaso no tenían un pez gordo en la familia An en ese lugar. Sin embargo, Anjin le dice al protagonista que para llevarlo a ese lugar y hacerle aquel favor le debería un favor a ella, cuya cosa el protagonista acepta por cualquier cosa. Anjin, ya después de que el prota aceptase aquel favor, le dice que entonces cuando sepa cómo cobrarle el favor se lo diría. Sin embargo, parece ser Li Xuan no asistiría, y mientras Anjin y el prota se acercaban al lugar, el prota le decía a Li Xuan que también había tocado el árbol, que si se sentía extraño debía contactarle inmediatamente. El protagonista se encontraba en una aparente sala de espera mientras Anjin se encontraba llamando a An Shen. Por otra parte, el prota intentaba jugar al videojuego mientras estaba en la sala de espera.
Este quedó totalmente sorprendido debido a que el árbol se había colocado de color rojo, lo cual se le hacía bastante extraño debido a que el árbol era bastante diferente a como lo había encontrado en la mañana. Este se da cuenta de que en las ramas de aquel árbol habían unos brotes florales. Y eran un total de 5, lo cual coincidía con el número de personas que perdieron la vida, que como era de esperar, aquel árbol era bastante extraño. Sin embargo, lo más extraño que le pasa al protagonista es la confusión debido a que las mazmorras se creen en base a la realidad, pero sus existencias no deberían afectarse entre la realidad y en el videojuego, preguntándose que entonces por qué los efectos del árbol del hombre muerto en realidad se muestran en el teléfono. Pero inmediatamente el prota llega a una conclusión, pensando que el árbol muerto en realidad había desaparecido y tal vez no era una mazmorra, que fue más como subir cosas de la realidad al teléfono como huevos de compañía. Pero mientras el protagonista se encontraba bastante concentrado, inmediatamente fue intervenido por Anjin, quien le decía que debía dejar de jugar en su teléfono, que había conseguido acceso y debían ir inmediatamente. Por otra parte, en una sala un tipo se encontraba discutiendo con otro, el cual le decía que la situación actual todavía no estaba clara y este quería, realizar autopsia a los niños. Sin embargo, aquella persona enmascarada le pregunta que por qué no, que era que no tenían ninguna pista y necesitaban ver si de aquella forma podían comprender mejor qué fue lo que sucedió, explicando a aquella persona enmascarada que las funciones fisiológicas se habían detenido de todos modos, que porque los estaban, cuidando tanto si ya habían perdido la vida. Sin embargo, aquella persona que se rehusaba decía que actualmente no tenían una comprensión clara de la situación y una vez que realicen una autopsia no podrían revertir lo que si acaso no le entendía, explicando también que la pequeña Wang Lu era de la familia Wang y literalmente no dejarían que las cosas se quedasen de esa manera, pues literalmente los estarían eliminando por completo. Pero aquel doctor, el tipo con la máscara decía que perfecto, que entonces podía sacarla de ese lugar y estos quedarían con el resto de los chicos que perdieron la vida. Pero aquel profesor se rehusaba diciendo que simplemente no podía dejar a ninguno de ellos, que si acaso todos los soldados que perdieron la vida en batalla los utiliza para experimentar. Aquel doctor seguía insistiendo diciendo que simplemente quería los otros 4 que actualmente se encontraban entre la vida y la muerte, por lo cual quería descubrir la fuente de aquel poder fascinante, diciéndole al general que no tenía otra opción, que solamente esto puede darles una oportunidad, que aquel trato era una ganga. Pero aquel general bastante molesto terminó ahorcando al doctor con máscara, preguntando que si acaso le estaba amenazando, cuya cosa el doctor simplemente le dice que le estaba diciendo nada más y nada más que la verdad. Inmediatamente a aquel lugar entraron el protagonista y la pequeña Anjin, cuya cosa colocó bastante furioso al general, gritando que debían salir inmediatamente debido a que dijo que nadie podía entrar. Sin embargo, el mismo general quedó bastante sorprendido debido a que se trataba de la pequeña Anjin, la cual decía a su tío King que había llevado a una persona que podría ayudarle, pues se trata del protagonista. Después de un rato, quedó al tanto de la situación, comentando que ya sabía eso, explicando que el hijo de la familia Lee lo informó, pero no descubrieron el árbol en la ciudad restringida, cuya cosa el protagonista le dice que el árbol definitivamente existe y todos los que entraron en la ciudad de la muerte lo sintieron, lo cual no era una ilusión. Con esto el prota termina diciendo que no cree que estos estén sin vida. Esta conclusión dejó bastante intrigado al doctor enmascarado, pero el prota inmediatamente comenta que el árbol que tocaron estaba ubicado en la ciudad de la muerte de aquel, literalmente de aquel show, y la ciudad de la muerte se usó originalmente para fingir la muerte y engañar al cielo, y quizás el árbol que desaparece es el núcleo para engañar al destino, que Wang Lu y los demás podrían estar en animación suspendida después de entrar en contacto con aquel árbol. Una vez que los efectos del árbol desaparezca, podrían literalmente revivir como si nada. Aquel doctor enmascarado decía que simplemente se trataban de suposiciones del protagonista, cuya cosa el prota le dice que también significa que no era imposible. Bastante decidido y molesto, aquel doctor dice que simplemente les daría una noche. Con esto el general le comenta que nunca acordó permitir que lo haga lo que quiera después de una noche, pero el doctor insistía diciendo que aquella también era una oportunidad para que este general considere su plan en aquel momento. Aquel doctor explicaba que la energía vital de aquellos estudiantes fue despojada
despojada por una fuerza desconocida y solamente quedaba un día antes de que su última esencia desaparezca como arena, que incluso este no podía hacer nada para revertirlo, diciéndole este doctor al general que le sugería que considere seriamente su solicitud anterior y no se encuentre en una situación en la que yo no quede absolutamente nada. Debido a esto, el general se encontraba completamente furioso, preguntando al protagonista que qué podrían hacer. Cuya cosa el prota confirma que dijo que aquel doctor, que la vitalidad fue completamente despojada. Bueno, le queda bastante poco a los estudiantes que supuestamente habían perdido la vida. E inmediatamente Anjin explica la situación, comentando que aquel médico forense enmascarado llamado Yang Shen era un miembro de nivel épico registrado en el ejército. Este explica que todas las técnicas de ki y los aspectos del destino y el espíritu que practica estaban relacionados con la vida o el alma, y dentro de su dominio sin duda podía percibir y distinguir el estado de la vida de una persona. Con esto Anjin pregunta al protagonista qué quería hacer a continuación, pero el prota deja a Anjin desconcertada al simplemente comentar que quería ir al baño. Luego de encerrarse en el baño, el protagonista inmediatamente abre el videojuego pensando que debían hacer algo antes de que aquel forense chantajee al general King, que de lo contrario, si lo someten a una disección y estudia realmente no habría vuelta atrás, por lo cual no podrían revivir absolutamente a nadie. Mientras el protagonista se encontraba en el baño, se da cuenta de que aquellas flores que se encontraban en el árbol habían tomado un tono bastante diferente. Este queda bastante sorprendido pensando que justo un momento atrás era un capullo de flor, pero ahora estaban empezando a despegarse lentamente. Ya con esto el protagonista tenía una intención bastante clara, y mientras miraba aquellas flores pensaba que, teniendo en cuenta lo que dijo Yang Shen anteriormente, si el crecimiento de aquellas 5 flores representa la absorción de la vida de las 5 personas diferentes, solamente podían arriesgarse y destruir los capullos de las flores para ver qué sucedía si la energía vital se sacudía o se liberaba para volver a los cuerpos de los propietarios. De esta manera fue como el protagonista sin dudar ejecutó su ataque para ver qué sucedía cuando eliminaba una de estas flores, luego de que una de las flores fuese completamente destruida en el videojuego. La pequeña vecina Guan Lu se despertó. Dándose cuenta de esto, Anjin inmediatamente llama al general King diciendo que debía mirar a la pequeña Guan Lu, pues la misma había despertado de aquel sueño eterno que casi le arrebata la vida por completo. Inmediatamente, dándose cuenta de la situación, el general King llama al Yang Shen, el cual quedó completamente sorprendido mirando el cuerpo de la pequeña Guan Lu, preguntándose que cómo era posible debido a que la condición de esta claramente debería estar, ese en el estado de la muerte o haber perdido la vida por completo. Con esto el general Kim piensa que parece que había algo sospechoso después de todo, que la suposición del protagonista sobre el estado de falsa muerte parece ser muy probablemente cierta, cuya cosa el doctor enmascarado Yang Shen decía que aunque eso sea cierto, la situación de la pequeña Guan Lu no había mejorado y sería mejor que el general no se emocione demasiado pronto. El protagonista escuchaba esto y mientras tanto seguía en el videojuego con intenciones de desbaratar las otras flores, pensando el prota que incluso la energía del sable asesino de estrellas no pudo destruir los capullos de las flores. De esta manera fue como sin dudar el protagonista terminó invocando a todas sus mascotas compañeras para ver si con toda la fuerza junta podría destruir los capullos. Sin embargo, el protagonista quedó completamente sorprendido debido a que su mascota Ditin, la cual no había invocado, se le escapó preguntándole la misma que cuando escapó sin permiso. Sin embargo, rápidamente Ditin toma uno de los capullos. Y debido a lo fácil que lo hizo parecer, el protagonista quedó completamente confundido, debido a que este, sin la ayuda de las bestias compañeras y con toda su fuerza, no logró destruir uno solo. Inmediatamente, luego de que aquel capullo fuese sacado del árbol, el protagonista preguntaba que cómo estaba la pequeña Guan Lu. Sin embargo, de una manera bastante desconcertante, el doctor Yang Shen se encontraba, pues Guan Lu parecía estar recobrando la conciencia, diciendo la misma que estaba un poco confundida. Ya después de un rato, el general King comentaba al protagonista que ordenó a alguien que revisase la condición de la chica de la familia Guan, o sea, Guan Lu, y parece que no debería haber mayores problemas con su cuerpo después de lo sucedido, que ya que Guan Lu estaba bien, los otros estudiantes podrían despertar más tarde, diciendo el general King que al parecer las conjeturas del protagonista fueron acertadas y los planes de aquel Dr. Yang Shen se habían desmoronado.
Con esto el prota dice que fue un golpe de suerte, diciendo que si no había nada más entonces este se retiraría, cuya cosa el general King decía que había ido a ese lugar después de un duro trabajo, pero el prota simplemente pensaba que tenía que pedirle a D-Team que elimine a los otros brotes lo antes posible. Mientras el protagonista dejaba aquella sala, el Dr. Jan Shen parecía estar bastante desconforme con lo sucedido, y como en pocas palabras el protagonista lo dejó en un completo ridículo, este miraba al protagonista con una fuerte intención asesina. Después de un rato, Anjin llama al protagonista comentando que el tío King o el general King le había llamado y le había dicho que los demás estudiantes también habían despertado, lo cual felicitó al protagonista. Bueno, no le felicitó, sino que el protagonista estaba bastante contento con lo sucedido. Y cuando esta tenía en mente decirle algo más, el protagonista simplemente le colgó, cuya cosa molestó bastante a Anjin. Pero por otra parte, en el videojuego, D-Team se encontraba jugando con los capullos de las flores, diciéndose el protagonista que qué debería hacer con aquellas flores que había recolectado D-Team. Pero de una manera bastante extraña, el sistema le informa al protagonista que obtuvo el ítem llamado Flor Inmadura del Hombre Muerto, pensando el prota que aquellos capullos de flores ya se habían condensado en objetos, pero aún no sabe para qué sirven. Pero inmediatamente, D-Team deja con sus intenciones bastante claras al protagonista que tenía, bueno, que este quería comerse aquellos capullos, cuya cosa el protagonista no le importa, diciéndole a este que se quería comer adelante, que de todos modos no tenía ningún uso al dejarlo en ese lugar. Pero mientras D-Team comía aquellos capullos, inmediatamente el protagonista se dio cuenta de que otro capullo estaba floreciendo en el árbol, y esto lo deja completamente sorprendido debido al color que este capullo tenía, recordando de esta manera el protagonista el aura dorada que había expandido el árbol cuando Li Xuan lo había tocado. En un cambio de escena en la habitación de Li Xuan, el teléfono del mismo estaba recibiendo llamadas del protagonista constantemente. Sin embargo, parecía ser demasiado tarde debido a que Li Xuan ya había caído. Dándose cuenta de que Li Xuan no contestaba la llamada del protagonista, pensaba que efectivamente algo estaba totalmente mal. E inmediatamente ordena a D-Team que capture aquel capullo que había florecido. Y rápidamente Li Xuan recobró su conciencia. Después de un rato el protagonista ya hablaba por teléfono normalmente con Li Xuan, el cual decía que aunque parece que se quedó dormido en el suelo, de repente lo demás estaba completamente bien, cuya cosa el prota le dice que al menos todo estaba bien, lo cual era lo importante. Después de colgar la llamada del protagonista en el juego, luego de obtener otro ítem de la flor inmadura del hombre muerto, pensaba que siempre que se toque aquel árbol la vida sería absorbida, lo cual era realmente venenoso. Que hablando de eso, aquello era todavía solo una flor inmadura de hombre muerto que no sabe los efectos que tendría cuando esta madure, pero supone que las personas ya habrían perecido antes de eso. Pero el protagonista queda totalmente sorprendido dándose cuenta de que aún capullos seguían floreciendo, e inmediatamente D-Team se encontraba feliz debido a que era más comida para él. En un cambio de escena vemos a una persona tomando fotos de la ciudad prohibida. Se trataba de Li Xuan diciendo que debían tomar una foto y subirla, que de aquella manera habrían completado sus tareas. Pero mientras esto sucedía, el protagonista parecía no haber dormido, estando pendiente luego de que muchas personas tocasen aquel árbol y tenía que salvarles el pellejo. El prota simplemente pensaba que en aquellos días siempre habían estado observando la situación de aquel viejo árbol junto a D-Team y por fin no había brotado ningún capullo últimamente. Pensando el protagonista que Li Xuan debería de dejarlo, de meterlo en situaciones en las que no tiene más remedio que, bueno, actuar. Por otra parte, la profesora del protagonista se encontraba analizando la situación, dándose cuenta de que el protagonista y Li Xuan habían completado la tarea de derrotar cada uno a 10 bestias de bronce sagradas. Pero esta tenía algo más en mente, tenía en mente ejecutar un plan luego de que el protagonista actuó. Tiempo más tarde, ya en la escuela, el protagonista se encontraba con su profesora, la cual le había dicho que este aprendería de un nuevo maestro. Sin embargo, el prota se encontraba bastante confundido. Pero su maestra le decía que era lo correcto, que este es un estudiante con un talento especial y cree que tener un mentor tiene más capacidad que ella para ayudarle a crecer. La profesora le comenta al protagonista que el mentor que tenía en mente para el protagonista se llama Wang Mingyuan, y aunque su poder como mentor siempre ha sido moderado, su conocimiento y habilidades en el ámbito académico y teórico son impensables dentro del ámbito de maestro, y dado a que el protagonista posee un talento excepcional, sin duda se beneficia
beneficiaría mucho de bajo su tutela, cuya cosa el protagonista finalmente entiende, agradeciéndole a esta profesora por la enseñanza durante el tiempo que se la dio. Mientras el protagonista salía de aquella sala, unas personas le decían que parece que a partir de ese momento serían hermanos de entrenamiento. Se trataba del chico de cabello blanco, al cual decía que el maestro dijo que iría a un joven aprendiz, y justo en ese momento estaba pensando qué tipo de estudiante podría ser que el maestro lo acepte, pero al verlo ya de repente no parece extraño, pues el protagonista tiene una habilidad que a nadie le sorprende. Con esto el protagonista, bastante confundido, le pregunta a su mayor o a la antigua profesora Yang Yang, la cual le dice que todos ellos son estudiantes de su futuro maestro y también podrían considerarse sus futuros hermanos mayores. Esto parece poco gustarle al protagonista, pero pasa el tiempo y en las grutas de Longmen unas personas hablaban diciendo que aquella área era el lugar en la que el profesor estaba investigando, pero justo en ese momento se encontraba una inspección en Longjing. Se trataba del protagonista y su grupo de compañeros, los cuales fueron recibidos por otro compañero, el cual decía que habían vuelto bastante rápido, que si no estuviese de guardia ese día también habría ido a recibir al joven aprendiz. Sin embargo, aquel chico de cabello rojo fue presentado por el hermano mayor del protagonista como un holgazán llamado Shonsilla, y también sería el hermano mayor del protagonista. Con esto, aquel chico de cabello rojo, que ahora que había llegado el joven aprendiz finalmente se había liberado. Estos le explicaban al protagonista que la tarea de recoger aquellas molestas cadenas ahora sería de él. El hermano mayor del protagonista le explica que aquello se podría considerar como la misión de principiantes de aquel maestro, y todo lo que el prota tenía que hacer era tirar de aquella cadena. Con esto el prota pregunta que para qué era aquella cadena, y inmediatamente su hermano mayor le dice que el nombre de aquel lugar era Longjing, el pozo del dragón, lo que naturalmente sugiere que esta cadena, aquella cadena era para pescar dragones. Esto explica que de vez en cuando aquella cueva emite luces extrañas y rugidos de dragón, y aquella cadena de hierro especial también fue creada por el maestro para eso. Con esto el prota queda sorprendido preguntando que si acaso en serio serían dragones, que si acaso se refería a los dragones de las leyendas. Pero el chico de cabello rojo dice que aquello simplemente era una suposición del tutor basada en la variación dimensional, y si le preguntan realmente había algo, literalmente es probable que solamente sea una criatura dimensional más. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder mientras el protagonista tiraba de aquella cadena, pues la misma se estaba convirtiendo en puro hielo, cuya cosa simplemente provocó risas en el chico de cabello rojo, debido a que fue una novatada diciéndole al protagonista que debía tener cuidado, que el pozo del dragón tiene un frío extremadamente intenso, y si una cadena de hierro se sumerge en él también le impregnaría aquel frío, y debía no poder utilizar sus técnicas de energía vital para jalar de la cadena, que era una regla establecida por el maestro de estos chicos. Ya con esto el protagonista había entendido las reglas del lugar, y después de un rato estaba decidido a tirar de aquella cadena. Después de un rato el protagonista parecía estar completamente agotado, pues sus manos se estaban congelando por completo. Pero de un fuerte tirón la cadena fue jalada, diciendo uno de los hermanos mayores del protagonista que era la enésima vez que el protagonista tiraba con aquel método tan brusco, pero el chico de cabello blanco decía que el frío transmitido tenía un efecto, limitando contra daños de nivel legendario, pero la sensación probablemente no era muy agradable. Pero después de un rato, mientras el protagonista seguía tirando de la cadena, inmediatamente alguien subió de aquel pozo, dejando a todos sorprendidos debido a que se trataba del maestro Wang Mingyuan, el cual preguntaba que cómo estaban, que si habían pasado un buen momento con el nuevo hermano menor. Luego de encender una fogata, que el maestro decía al protagonista que debía tomar un poco de sopa caliente para calentarse, que era muy efectivo en contra de las congelaciones y para combatir el frío. Y mientras estos estaban alrededor de la fogata, uno de los chicos termina diciendo que escuchó de Haifen que el prota había intentado tirar de las cadenas frías docenas de veces, que si acaso era cierto, pero el prota le decía a su maestro que no las había contado, pero probablemente sea así. Con esto el profesor le dice al prota que se había intentado tantas veces que si acaso no había pensado en algún otro método, explicando que el chico de cabello blanco llamado Haifen utiliza la inercia y tira de la cadena con toda su fuerza y suelta rápidamente para minimizar el tiempo de contacto, lo que permite tirar la cadena antes de que sus manos se congelen. Por otra parte, el chico con lentes pasó mucho tiempo observando el punto en el que el frío se debilita y tira del extremo de la cadena, que está menos afectado por el frío, y finalmente lo logra.
explicando también que en cuanto a aquel chico de cabello rojo, cuya cosa termina siendo interrumpida por él mismo, contando que simplemente utiliza su energía vital y las reglas las hacen las personas, pero están para romperse si se trata de su propia vida, aún más. Pero el prota, bastante molesto, pensaba que si acaso no fue este quien dijo que no se podía utilizar la energía vital. El prota esto comenta que aún quería intentarlo, que era una misión después de todo y también era una forma de entrenamiento, y si persiste y se adapta debería poder tirar de la cadena sin problemas. Con esto el profesor le cuenta al protagonista que de sus estudiantes, incluyéndole, había 2 que habían intentado tirar de la cadena directamente sin pensar en el fracaso, pero el prota era el primero que había insistido en intentarlo docenas de veces, preguntando el prota que quién fue el otro que no lo logró, e inmediatamente le cuenta que fue uno de sus hermanos mayores que ya se había graduado. Sin embargo, las reglas eran las reglas y solamente podía descansar una vez que haya tirado de la cadena con éxito, cuya cosa el protagonista termina aceptando. Después de un rato, ya el prota había terminado pensando que por fin lo había logrado. Esto había quedado completamente sorprendido debido a que al final de la cadena parecía haber un ancla. Sin embargo, lo que más sorprende al protagonista era la forma de aquella ancla, lo cual era bastante similar a la de aquel entonces en la caja fuerte, la cual había visto en el lugar secreto. Sin embargo, parece que la superficie había sido deliberadamente pulida. Luego que el protagonista preguntase por aquella ancla, termina siendo interrumpido por su profesor, el cual le cuenta que debe utilizar aquella bolsa de huevos de compañía para formar el anzuelo para pescar dragones, explicando que los dragones son criaturas voraces, especialmente cuando se trata de su apetito. Y mientras se marchaba, dejando al protagonista solo, le comentaba que de ahora en adelante confiaba en él para cuidar de aquella cadena de hierro, que después de volver el anzuelo al pozo del dragón debía ir a descansar, o sea, el protagonista luego de tirar de aquella cadena por horas tenía que volverla a lanzar. Después de un rato el protagonista ya se marchaba, preguntándose que si en serio se trataba de un dragón. Después de un rato el protagonista se metió en la copia de las cuevas de Longmen para comprobar si en realidad había un dragón o no. Mientras más se sumergía en aquella cueva, el protagonista pensaba que realmente no sabía cuán profundo era el pozo del dragón, pero por lo que podía afirmar era sin duda el fondo. Bueno, debía tener un fondo extremadamente frío. Así fue como decidió utilizar el cuerpo de Buda del Loto. De esta manera, ya con su cuerpo bastante caliente, o al menos en el videojuego, él mismo se adentró aún más en la cueva. Ya después de un rato, el protagonista pensaba que todavía no habían llegado al fondo, y cuanto más se acercan a las profundidades, el frío se intensifica cada vez más. Sin embargo, se le hacía bastante difícil al protagonista seguir avanzando, pensando que no podía ser posible, que incluso había fortalecido su cuerpo y contaba con la protección del cuerpo budista, y si entraba en las zonas más frías de abajo seguramente perdería la vida congelado. Sin embargo, piensa que en la vida real podría intentar con métodos como utilizar un abrigo de plumas o hacer una fogata, pero en el juego, hablando del fuego, se le ocurre una idea, preguntándose que si acaso no tenía el misterioso poder primordial del altar del dios del fuego. Ya con su cuerpo aún más caliente en el videojuego, pensaba que no en vano el poder primordial Ban Ki-yue tenía, una resistencia extremadamente alta al frío. De esa manera fue como el protagonista consiguió seguir avanzando a las profundidades de aquella cueva. Luego de avanzar un buen rato, el protagonista queda sorprendido debido a que se había quedado sin protección, preguntándose que si acaso el sutra del antiguo emperador solamente podía llegar hasta ese lugar. Sin embargo, el prota ya se le había hecho bastante tarde y estaba bastante profundo, pensando que ya se había adentrado mucho y debe estar cerca del fondo, invocando de esta manera a la hormiga voladora, aguja mágica de luz. Luego de que la aguja mágica de luz fuese eyectada por parte de la hormiga voladora, el protagonista simplemente se quedó concentrado intentando escuchar la dirección que tomaba aquella aguja. Pero después de que aquella aguja impactase en contra del fondo, el protagonista utilizó la misma técnica que utilizan los murciélagos con el sonido, dándose cuenta de que alrededor de donde había impactado aquella aguja se encontraba un gran dragón. Pero eso no era lo más sorprendente, sino lo que aquel dragón resguardaba, pues se trataba de un huevo de compañía, cuya cosa deja totalmente atónito al protagonista. Sin embargo, aquella acción termina molestando demasiado al dragón, quien con un rugido
De esta manera fue como el protagonista fue hecho pedazos con aquel viento helado liberado por el dragón. Con esto el prota piensa que aquella cosa estaba a más de 100 metros de distancia y de un solo rugido lo eliminó, que si acaso era aquello realmente un dragón como el que hablan de las leyendas. Pero en lo que el prota más pensaba era en un capullo que había abajo del pozo del dragón, que si acaso tendría alguna relación con el capullo blanco protegido por la hormiga dorada voladora. Sin embargo, dejando aquel lugar, pensaba que pensaría en todo eso más tarde. Después de haber estado tirando de la cadena todo el día, era mejor regresar a su dormitorio. Pero después de pisar en un paso en falso, el protagonista fue enviado a otra dimensión. Bastante confundido, se preguntaba qué estaba sucediendo. Inmediatamente el Dr. Yan Shen, quien estaba detrás del protagonista, le dice que solamente utilizó el alma del destino para interferir con la percepción de los seres vivos cercanos, haciendo que otras personas no puedan detectar la existencia de aquel dominio. Este doctor parecía estar siendo acompañado por una mascota compañera bastante peligrosa, explicando que finalmente encontró el momento adecuado para verse con el protagonista. El prota se encontraba bastante preocupado, pues sabía que aquel era el médico forense Yan Shen. El prota le decía que si mal no recordaba, los estudiantes ya estaban a salvo y el general no había emitido ninguna orden de continuar la investigación, así que ¿qué sucedía? Cuya cosa que el doctor le explica al protagonista que simplemente tenía algunas dudas y quería hablar con él, que no debía ponerse nervioso. Con esto el prota le pregunta que si acaso lo que estaba insinuando era que no tenía, sentido ponerse nervioso en ese lugar. Cuya cosa que el doctor Yan Shen terminó afirmando mientras su mascota compañera emitía una señal la cual provocó que el protagonista no pudiese mover su cuerpo. Aquel doctor decía al protagonista que no les gustan los juegos de persecución, así que solamente interrumpió temporalmente su conexión con su cuerpo físico. Y acercándose al oído del protagonista, le dice que debían ir al grano, que estaba allí simplemente por el árbol. Sabía que el protagonista lo tenía. Todo continúa donde vemos al prota conversando con aquel doctor malévolo, preguntándole que si acaso estaba buscando aquel árbol que había desaparecido. Cuya cosa, sin dudar, aquel doctor afirmó diciendo que necesitaba el poder de aquel árbol. El prota preguntaba que qué poder estaba hablando este. Sin embargo, aquel doctor, tras quedar en silencio por unos segundos, le pregunta al protagonista Xiao Wen que si acaso conocía la paradoja del barco del deseo. Bueno, es la paradoja del barco de Teseo, comentando que era un dilema irresoluble, comentando también que este era atribuido a una paradoja que describe un barco que puede navegar por los mares durante 100 años, y todo era gracias a reparaciones y reemplazos constantes de sus piezas. Tan pronto como una tabla se pudre, es reemplazada, y al final todo el barco termina siendo reemplazado también. Preguntándole al protagonista que si acaso cree que el barco sigue siendo el barco de Teseo, o dicho de otro modo, que en qué momento deja de ser el barco original. Sin embargo, respondiendo a su propia pregunta, le dice el protagonista que la respuesta era bastante sencilla, que lo que determina si es o no el barco de Teseo nunca fue el barco en sí, sino su capitán. Pues comenta que si para el capitán el concepto del barco de Teseo era simplemente una herramienta para conquistar los mares, entonces sería el barco de Teseo, sin importar si luce como de hace 100 años o si luce diferente. Pues comenta que aquella era también la relación entre el cascarón y la conciencia o alma, comentando que la conciencia era el capitán y nuestro cuerpo físico era solamente el barco de Teseo que nos aprisiona, preguntándole al prota que si acaso no era así. Pues le comenta al prota también que la tormenta dimensional le dio a la humanidad la posibilidad de evolucionar, pero también les dio el punto de partida más bajo, ya que la mayoría de los humanos casi no pueden sobrevivir por encima de los monstruos que aparecieron y les superan en nivel de los humanos. Pues comenta que si su investigación tiene éxito en extraer la conciencia humana, o más bien el alma, entonces absolutamente toda la humanidad alcanzaría la inmortalidad, pues la conciencia ya no estaría limitada a aquellos frágiles cuerpos mortales y la humanidad que existiría en una nueva dimensión. El protagonista, escuchando aquello, simplemente le comentó al doctor maniático que no sabe si era un genio o un loco. Sin embargo,
aquel doctor continúa comentando que había dedicado su vida entera a aquella investigación y había apostado su destino y su alma para observar la existencia abstracta del alma, para darle más posibilidades a la humanidad. Sin embargo, comenta que cada vez que intenta separar el alma y la conciencia de un cuerpo, no importa qué métodos este utilice, ni cuán cuidadoso sea, que tan pronto como el alma es arrancada del cuerpo, la vida se extingue, y una y otra vez siempre le pasaba así. Sin embargo, aquellos estudiantes cuyas almas fueron arrebatadas por el árbol y luego reaparecieron misteriosamente rompieron su regla, por lo cual estos y aquel árbol del que hablan tienen el poder que necesitaba. El protagonista le pregunta que si acaso cree que el árbol de la ciudad muerta estaba relacionado con él, cuya cosa el doctor afirma, pues comentan que si asume que el árbol es una existencia de estado estático, entonces la variable de su desaparición son las personas que entraron a la ciudad muerta, y por el mismo principio, si la resurrección de los estudiantes previamente fallecidos también era una variable, entonces aquellas son el protagonista y la aparición de la silenciosa Anjin, por lo cual el prota existe en ambas variables simultáneamente, por lo cual bueno, es la persona más sospechosa para aquel doctor. El prota dice que aquella conjetura, asumiendo que no hay otras variables desconocidas, era bastante precipitada. Sin embargo, el protagonista se sorprende al percatarse de que no podía utilizar sus habilidades bajo el efecto de aquella supresión épica. Aquel doctor simplemente dice al protagonista que extraería todos sus recuerdos y encontraría lo que necesita de su cerebro. De esa manera fue como el protagonista recibió un ataque directo a su alma. Tras recibir aquel ataque, el protagonista le pregunta que si acaso no le parece irónico dañar a sus propios compañeros en nombre de la humanidad, cuya cosa que el doctor dice que no duraría mucho, que en el momento que separe completamente los recuerdos del protagonista de su cerebro, su mente también colapsaría y se convertiría en un títere sin emociones ni conciencia, pues para aquel doctor los sacrificios eran necesarios para avanzar y estaba dispuesto a cargar con aquella pequeña culpa. Sin embargo, inmortalizaría su contribución en los anales de la evolución humana. Sin embargo, en la conciencia del protagonista vemos que la flama que este tenía dentro de sí mismo era quien recibía el artefacto que extraería los recuerdos del protagonista en su mente. De esa manera fue como aquel artefacto fue completamente fundido en el espacio exterior. Generó una gran explosión, sorprendiendo así a aquel doctor malévolo, quien no entendía lo que estaba sucediendo. Solamente pudo apartarse y alejarse del protagonista, quien estaba encendido en llamas. Pero parece ser el protagonista, después de todo, logró liberarse de aquellas ataduras dimensionales. El doctor simplemente gritó que lo sabía, que sabía que el protagonista ocultaba secretos. De esa manera fue como utilizó a su bestia compañera nuevamente con el ojo de control de almas. Sin embargo, bastante furioso, el protagonista simplemente con una mirada hizo explotar a aquella bestia compañera, lo cual asustó bastante al doctor. Aquel doctor solamente pudo entrar en un estado de negación, diciendo que era imposible, que el prota solamente era un nivel leyenda, que cómo podía tener tal poder. Pero mirándolo totalmente furioso, el protagonista lo señalaba, diciendo que era demasiado arrogante. De esa manera fue como envolvió el cuerpo de aquel doctor, convirtiéndolo en nada más y nada menos que un charco de sangre. Después de eso, el protagonista parecía haber tenido una liberación. Shuo Wen simplemente pensó que si acaso se convertiría en la primera persona en explotar por el poder de su propio destino. Sin embargo, solamente pasaron unos pocos segundos en los que el protagonista había recobrado su conciencia antes de caer noqueado nuevamente. Así pasó el tiempo y el protagonista parecía estar recobrando la conciencia. Tras despertar, se preguntaba que si acaso este no había perdido la vida, pero se percató también de que no tenía ropa, que incluso sus heridas fueron tratadas.
Se trataba de nada más y nada menos que su maestro comentándole que no debía moverse, que aunque utilizó su poder para curar las heridas mortales del protagonista, el daño a sus costillas rotas y órganos aún requerían reposo. Así pasó el tiempo y el protagonista parecía haber sido encontrado por su hermano de estudio Sean, quien le había encontrado, cuya cosa su maestro afirmó, comentando también que se había asustado cuando Sean le había llevado en sus hombros, explicando que todas sus venas estaban dañadas por la presión de alguna fuerza y que incluso los huesos y órganos conectados estaban gravemente aplastados por alguna poderosa fuerza. El protagonista piensa que afortunadamente no perdió nada. Rápidamente el profesor le pregunta al prota que si acaso recordaba quién le había atacado. El prota simplemente contesta que aquello parece ser bastante extraño, pues sus recuerdos estaban bastante confusos, mientras pensaba que en lugar de decir que fue el Dr. Yang Shen, comentando también que decir que fue su propio destino era demasiado extraño. Sin embargo, pensaba que el destino se origina dentro de uno mismo y no puede superar la capacidad del propio ser, de lo contrario no podría gestarse, y el suspiro del rey iba completamente en contra de aquella lógica, pues el destino del protagonista es algo fuera de lo común. El prota simplemente recordaba cuando su cuerpo fue poseído, pensando que además cuando estalló el suspiro del rey, parecía que su conciencia estaba siendo invadida por otra más grande. Tras escuchar la simple explicación del protagonista, el profesor pregunta que si acaso recordaba algo además de aquello, pues los recuerdos confusos eran bastante problemáticos y que Shi ya dijo que cuando le encontró, aparte de él tirado, había un charco de sangre y no había rastros de nadie más. El protagonista preguntaba que cómo era posible que no hubiese rastros de otra persona, cuando rápidamente recordó que la conciencia que estaba a punto de invadirlo lo volvió un charco de sangre en un segundo, pues Yang Shen explotó y justo ahí, por lo que debería haber al menos pedazos por todas partes. Después el profesor le comenta que cuando estaba curando las heridas con su alma, notó algo bastante interesante en las heridas del protagonista, pues le comenta que su cuerpo estaba gravemente dañado, sin embargo su corazón casi no tenía heridas, como si alguna otra fuerza lo hubiese protegido, pues de lo contrario probablemente el prota habría muerto en el acto. El protagonista parecía estar bastante confuso, pues ni él mismo comprende su propio poder. El profesor simplemente responde que casi pierde la vida el primer día como su estudiante y que realmente el prota no era alguien común, pero lanzándole un libro al protagonista o una tableta le dice que era demasiado honesto, que no pudo evitar molestarle un poco. Sin embargo, tras recibir aquella tableta, el protagonista pregunta que qué es la misma. El profesor simplemente responde que era un regalo para él, la palma de los 7 dispersiones, comentando que después de todo no siempre podría estar al lado del protagonista y que estos se vuelvan fuertes era la verdadera forma de protegerlos. El protagonista quedó bastante confundido, preguntando que como que la palma de 7 dispersiones, que si acaso era como el puño decisivo, que sonaba demasiado poderoso. Sin embargo, aquel jefe le dice que el nombre era solamente porque tomó la esencia de un movimiento de 7 estilos de palmas diferentes y los combinó, así que lo llamó la palma de las 7 dispersiones, explicando que cada movimiento en la palma de 7 dispersiones era la esencia que extrajo de todos aquellos estilos de palma y se enfocaba en la practicidad, diciendo que vio la forma del protagonista y cómo se movía, su constitución física y que debería ser muy adecuado para él, por lo cual le ayudaría a mejorar bastante, ya que debería beneficiarle bastante mientras se recupera. Marchándose de aquel lugar, simplemente le dice al prota que con esas heridas que tiene no podría salir de la cama por algunos días. El prota parecía estar bastante triste debido a que no podría moverse de la cama por varios días. Sin embargo, quien estaba más afectado era su amigo Shuowei, quien le decía que cómo era posible que este tenga que alimentar la cabra vieja del protagonista, pues aquella cabra vieja le tiene bastante odio, pues simplemente le hacía recordar el dolor en el pecho del golpe que le había impactado anteriormente. Pero el prota simplemente le ruega diciendo que realmente
no podía moverse ahora y que si no regresa al dormitorio a alimentar al señor Cameron Díaz probablemente destroce todo el lugar. De esa manera fue como este terminó aceptando a regañadientes, aceptando y comentando que el prota debía darse prisa y recuperarse. Tras mover un poco sus manos, el protagonista estaba bastante aliviado, pues al menos podría jugar, al igual que intentar cultivar la palma de 7 dispersiones en el videojuego. Sin embargo, mientras estaba a punto de iniciar una nueva partida con su sangre, el protagonista piensa en Yan Shen, pensando que aquel tipo por el árbol incluso perdió la vida. Pero tras iniciar sesión en el videojuego, se percató de que los números en el árbol de la muerte habían bajado. Sin prestar mucha atención a esto, terminó entrando en el árbol de la muerte, justamente en la copia de la mazmorra. Este quedó bastante sorprendido al mirar una flor en aquel árbol, preguntando que cómo era posible que haya brotado otro capullo de flor, diciendo que aquel árbol había desaparecido y nadie debería poder tocarlo ahora. Sin embargo, entró en cuenta de algo, pues recordó que Yan Shen había desaparecido, pues se percató de que aquel nuevo capullo que había aparecido en el árbol de la muerte era el alma de Yan Shen. Pero sin prestar mucha atención a esto, el protagonista se colocó a practicar la palma de 7 dispersiones que le había entregado a su maestro. Mientras la entrenaba, pensaba que las palmas de las 7 dispersiones era más un arte de pulgada que una habilidad de energía vital, lo cual era un tipo de técnica, pues comenta que las 7 palmas dispersoras tenían 7 estilos diferentes y aunque los movimientos son sencillos, dominarlos con destreza seguía requiriendo una práctica diligente. Pero mirando aquel árbol de la muerte y el nuevo capullo, piensa que él mismo y la flor de la muerte se preguntaba que en qué se convertiría cuando esté madura. Pero ya en un cambio de escena vemos un gran destello, pues era el protagonista quien volvía a entrar en la cueva de las hormigas voladoras, pensando que como se esperaba ahora era bastante difícil para su viento del Taijin golpear a aquel tipo, por lo que no tuvo nada más que hacer que utilizar la técnica de vuelo de la puerta del dragón, percatándose así del capullo de color blanco. Sin embargo, cada vez que el protagonista intentaba acercarse a aquel capullo, la hormiga reina lo detenía y lo eliminaba en el acto, impidiendo así que el protagonista se acercase a aquel capullo. El prota piensa que aquella hormiga reina estaba cuidando el capullo con mucho esmero, que tanto el pozo del dragón como el hormiguero tenían aquellos capullos y era difícil no relacionarlos, pues debe tener algún secreto en conjunto. Mientras estaba recostado, piensa que aunque la técnica de vuelo no era un vuelo verdadero, las alas plateadas son más lentas que el nivel épico y tenían límites de altitud, que si tan solo tuviese un arte de la vitalidad para poder volar podría llegar. Así pasa el tiempo y el protagonista termina quejándose por un sabor amargo. Sin embargo, era porque su compañero le daba medicina diciéndole que no debía quejarse, que gracias a la medicina del maestro su recuperación fue bastante buena, que debía concentrarse en recuperarse por ahora. Cuya cosa el protagonista rápidamente le pregunta que dónde estaba el profesor, pues tenía algunas preguntas que hacerle. Sin embargo, su compañero le contesta que el maestro había ido por Shiya a inspeccionar el pozo del dragón, sin embargo deberían volver pronto, comentándole que podía preguntarle primero, pues este estaba bastante informado. Así es como el protagonista le comenta que, bueno, Yan incluso sabe sobre la ciudad muerta, que debe ser bastante culto y estudioso. Rápidamente acepta, comentando que anteriormente aprendió la técnica de vuelo de la puerta del dragón, pero aún no cree que sea una verdadera técnica de vuelo, que solamente era agilidad, por lo que quería saber si había artes de vuelo más rápidas en el nivel legendario. Cuya cosa que el compañero le comenta que la técnica de vuelo ya era una de las mejores técnicas primarias del movimiento, del nivel legendario, y algo más rápido que eso era bastante raro, comentando que probablemente la única sea el arte de seguir al sol, del ave que sigue al sol cerca de la ciudad Sunset.
El prota, al escuchar que el nombre de la ciudad Sun, se pregunta que si estaba relacionada con la Academia Sunset, cuya cosa que el chico comenta que sí era, que inicialmente la Academia Sunset no tenía las completas connotaciones de que comúnmente se le conocen hoy en día, pues era bastante raro debido a que aquella información se perdió. Pues comenta que el significado original era simplemente un lugar que puede ser la ciudad Sunset. Rápidamente llega el compañero tercero del protagonista diciendo que debía rendirse, que era prácticamente imposible obtener la técnica que persigue al sol de aquella ave. El señor Shang había vuelto, diciendo al prota que no quería aguaitarle la fiesta. Sin embargo, le comenta que si acaso sabe siquiera dónde estaba la ciudad Sunset, cuya cosa el prota le dice que este Yang acaba de decir que era el lugar que la academia puede ver, explicando a aquel compañero que la Academia Sunset era un lugar por encima de ellos, pudiendo estos, bueno, simplemente soñar con ello, pues era una ciudad fantasma que solamente aparece en el resplandor del atardecer. Y comenta que el pájaro perseguidor del sol no tiene pies, nunca aterriza en su vida y persigue constantemente al sol por encima de la ciudad Sunset, en lo alto del cielo y sin aterrizar nunca, con una velocidad asombrosa, y sería más fácil simplemente ir a eliminar a una bestia voladora. Tras escuchar aquellas palabras al protagonista se le ocurrió una idea cuando el tercer compañero comenta que antes preguntó por las artes voladoras de nivel legendario, comentando que no había mencionado algo, que tenía razón, pues había un arte de vitalidad de vuelo más fuerte en la gruta de la Puerta del Dragón. Esta era una técnica superior a la técnica voladora que el protagonista poseía, era la celestial ninfa voladora de la Puerta del Dragón, comentando Shiya que como un pariente de una criatura voladora tenía el arte del vuelo también, pero su propio arte volador era más naturalmente rápido que el de su pariente y era un verdadero arte del vuelo. Tras escuchar esto, el prota dice que ni siquiera puede vencer a un jefe del nivel épico ahora, que probablemente pueda matar a un simio volador como mucho. Pero abrazándolo, Shiya le dice que no debe ser tan modesto, que una vez que se haya recuperado Yan Yang y Hai Feng y este le ayudarían, que estaban seguros de poder hacerlo. Tras decidir aquella situación con sus tres compañeros, este terminó marchándose diciendo al protagonista que iría a buscar criaturas voladoras por él ahora mismo. El protagonista, tras escuchar esto, simplemente se pregunta que si acaso una criatura épica no era demasiado peligroso para que el mayor Shang falla tan fácilmente. Sin embargo, el cuatro ojos que le daba la medicina le dice que no debía preocuparse por él, que una criatura voladora como esa no puede eliminarlo, que solamente solamente puede hacerlo sufrir un poco. Todo continúa ya al día siguiente, donde el protagonista se había despertado temprano para asistir a aquella batalla. Su profesor le decía que la recuperación del protagonista parecía estar yendo bien. Sin embargo, comenta que si acaso aquel día los cuatro se habían tomado el día libre. Cuando el pelirrojo comenta que quería llevar al protagonista, que acaba de llegar a dar una vuelta solamente para estrechar lazos y esas cosas. El profesor parecía dudar de sus palabras. Sin embargo, terminó dándoles permisos a todos. De esa manera fue como los cuatro marcharon. El pelirrojo tomaba al protagonista diciendo que tenía varios días siguiendo la figura voladora, que estaba ansioso por actuar y finalmente podía hacerlo. El profesor simplemente pensaba que estos eran unos pequeños mocosos. Mientras caminaban, el protagonista le dijo a su hermano mayor que si acaso tenían la seguridad de vencer a aquella figura voladora, pues recuerden que la figura voladora se llama Fei Tian, mientras pensaba que originalmente quería encontrarse con Fei Tian en las mazmorras de las grutas de Launmen, pero no la vio ni tuvo rastro de la misma. Respondiendo a su pregunta, el pelirrojo le comenta que no tenía ni la más mínima idea de si podrían vencerlo, cuya cosa dejó bastante preocupado al protagonista, quien piensa que este estaba completamente loco.
Sin embargo, el otro hermano mayor del protagonista le comenta que era más interesante cuando habían imprevistos, que si fuese algo seguro no haría falta que vayan los cuatro juntos. Tras escuchar esto, el protagonista pensó que el maestro era bastante serio. Sin embargo, los hermanos mayores que ha estado entrenando tenían personalidades bastante particulares. Así pasa un rato y terminan llegando a las grutas, específicamente en la cueva de Loto. Una bestia estuvo esperando todo este tiempo, preguntándole el protagonista a su compañero pelirrojo mientras los dos estaban escondidos detrás de una roca que si acaso aquello no era una bestia voladora, cuya cosa él mismo le preguntó que si acaso había visto la marca en su cabeza, explicando que esa era la marca que indica que era el primer familiar de Fei Tian, pues la frecuencia con la que Fei Tian cruza las grutas del espacio-tiempo no era alta, pero si el primer familiar estaba cerca, eso significa que Fei Tian ha cruzado una grieta del espacio-tiempo. Escuchando esto, el protagonista pensó que ahora lograba entenderlo todo, pues no le sorprende que no lo haya encontrado en el videojuego. Pero el hermano mayor peliblanco del protagonista le comenta que en otras palabras eliminarlo debería atraer a su amo, preguntándole al protagonista que qué le parece, que había descansado durante mucho tiempo, que si acaso no le gustaría calentarse un poco. Así fue como cuidadosamente el protagonista se acercó a aquella bestia voladora con la marca de Fei Tian en su frente. La bestia, tras percatarse del protagonista sin pensarlo, se lanzó al ataque. Sin embargo, muy fácilmente el protagonista lo esquivaba. Mirándolo, el prota piensa que los patrones de ataques de aquella bestia Fei Tian ya los conocía perfectamente del juego. Así fue como preparó las 7 palmas dispersoras y así ejecutó el primer movimiento de la conciencia limpia. El hermano mayor del protagonista decía que sus movimientos eran perfectos, cuya cosa el Cuatro Ojos comentó que era increíble, que había aprendido bastante rápido las 7 palmas dispersoras del maestro. Por otra parte, el pelirrojo parecía estar pensativo, pues comenta que la marca en la cabeza de aquel monstruo parece ser igual que la que estaba en la figura voladora que estaba siguiendo, cuando repentinamente estos se percatan de un ruido, pues la bestia voladora que estaban buscando finalmente apareció. Esta atravesó el espacio-tiempo para llegar a donde habían aniquilado a su bestia compañera. El protagonista, al percatarse de su presencia, la miró, preguntándose que si acaso aquella era Fei Tian, diciendo que de negro y con un círculo blanco. Decía que no se parece mucho a la diosa Fei Tian de 5 colores de los murales. Los compañeros del protagonista rápidamente se colocaron en posición de guardia diciendo que esa no era Fei Tian, pues era Fei Tian pero con mutaciones. Vemos como los ataques de los compañeros mayores del protagonista eran repelidos muy fácilmente por esta Fei Tian. El pelirrojo se armaba diciendo que sin duda era una criatura de clase épica, pues sus balas de cristal vibrante no funcionaban en lo absoluto, estando estos en desventaja en su territorio. El pelirrojo comentaba que debían marcharse rápidamente, pero cuando tenía en mente hacer esto, terminó bloqueado por una pared de cristal. El protagonista miraba aquella pared transparente sin entender absolutamente nada. Solo decía que estaban dentro de una barrera. Aquel grupo sabía que no podía escapar del territorio de Fei Tian. Sin embargo, el compañero del protagonista, bastante molesto, lanza su arma, preparándose con todo lo que tiene, diciendo que entonces debían pelear con todo. Comentaba a sus compañeros que debían prepararse con todo, pues debían animarse y usar todo su poder, de lo contrario estos 4 perderían la vida allí dentro. El protagonista rápidamente se colocó un brazo de hierro y rápidamente vemos como Fei Tian ejecutó su primer ataque. Aquel ataque era esquivado consecutivamente por todo el grupo, quienes sin dudar respondieron a Fei Tian. El protagonista parecía estar a punto de ser atrapado por uno de los ataques que le lanzaban consecutivamente. Sin embargo, él mismo utilizó el viento Jin para deshacerse del mismo.
Fei Tian parecía estar pasándolo un poco difícil después de recibir los ataques de viento del protagonista. Sin embargo, la misma ya tenía en mente un ataque preparado. Aquel ataque fue tan explosivo que de no ser por el pelirrojo quien lo bloqueó, el protagonista hubiese sido gravemente herido. Pues aquel ataque incluso logró perforar el piso que los rodeaba. El pelirrojo le comentaba al protagonista que no debía perder la vida en su primera pelea. Mensaje el cual le quedó bastante claro al protagonista, quien sin dudar activó otra bestia compañera. Estos comentaban que el nivel de la pequeña banana era demasiado bajo todavía, que si fuese el mismo nivel incluso con la habilidad de Fei Tian de controlar el viento, igual se congelaría. Sin embargo, los espíritus que el protagonista invocaba parecían no funcionar en lo absoluto, pues Fei Tian tenía un contraataque demasiado poderoso. Tan poderoso que el protagonista incluso tenía que darlo todo para esquivarlos. Y aún así no lograba esquivarlos por completo. El prota pensaba que la cantidad de frío había ralentizado la velocidad a la que Fei Tian actuaba. Repentinamente vemos al cabello blanco lanzarse al ataque diciéndole al protagonista que debían cubrirle. Pues este, acercándose a Fei Tian, se preparaba para darlo todo en su ataque. El protagonista bloqueaba sin cesar los ataques que tanto le costaban. Pero no solo él, el pelirrojo y el cuatro ojos también lo apoyaban. De esa manera fue como aquel cabello blanco logró acercarse bastante a Fei Tian. Sin embargo, esta no se quedaría de brazos cruzados mientras preparaba su ataque para eliminarlo. Pero repentinamente, Fei Tian fue tomada por un pie, cuya cosa le desestabilizó por completo, pues fue tirada hacia abajo por el cuatro ojos, quien estuvo siempre en su punto ciego esperando el momento oportuno. De esa manera fue como el cabello blanco logró acercarse lo suficiente para conectar un fuerte golpe en el estómago de la bestia. Sin embargo, el mismo fue repelido después de un fuerte contraataque que lo dejó gravemente herido. Tras ser repelido, el protagonista logró tomarlo, diciéndole a este que ser una criatura de nivel épico y debe decir que actúa muy imprudentemente, cuya cosa el cabello blanco le dice que no lo hizo en vano, pues este había dejado en la bestia una supresión de marca gravitatoria. Y no solamente eso, pues el cabello blanco había ayudado en cierto modo al cuatro ojos, quien parecía estar dándolo todo. Fei Tian, al percatarse de la marca gravitatoria que el cabello blanco le había dejado, queda pensativa. Sin embargo, repentinamente fue atacada por la hoja del cabello rojo. Xiya logró dejar una gran herida en la cintura de Fei Tian. Sin embargo, también fue repelido. Por otra parte, el protagonista se acercaba sigilosamente, pensando que finalmente se logró hacer un daño significativo a Fei Tian, pues todos sabían que esta sería una batalla de desgaste. A esta terminaron colocándole el efecto negativo de invasión de frío, para luego colocarle también la supresión de gravedad de estado negativo. El grupo lanzaba ataques sin cesar a Fei Tian, colocándole también otro efecto negativo de absorción de atributos. Fei Tian parecía estar retrocediendo al percatarse de que estaba en desventaja frente a estos cuatro chicos. Xiya preparaba su corte de luna. Esta es una cuchilla de energía que corta incluso a las mismas estrellas. Y tras lanzarse en un rápido y letal ataque, terminó acabando con la vida de Fei Tian. Pero no solamente él, pues el protagonista también aprovechó aquella ventana de oportunidad. Xiya, al percatarse del grave daño que le habían causado, dice que parece que todo estaba resuelto. Pero por otra parte, el protagonista logra escuchar un sonido bastante extraño, pues gracias a su habilidad de muy buena escucha logró esquivar un ataque sorpresa lanzado en un último intento de eliminarlo por Fei Tian. Xiya se sorprendió bastante al percatarse de que por muy poco el protagonista se salvó, pero sorpresivamente él mismo fue atrapado en las garras de Fei Tian, diciendo este que esta fingió estar muerta para que bajasen la guardia. Xiya parecía estar un tanto preocupado, pues Fei Tian estaba a punto de darlo todo para eliminarlo. El cuatro ojos comentaba que toda la energía se estaba concentrando en aquella bestia, diciendo al cabello blanco que ésta se iba a autodestruir. Xiya no podía liberarse de aquel lazo, cuando repentinamente el protagonista se le acercó.
Shiya le preguntaba que qué estaba haciendo, que si acaso quería perder la vida con él. Pero dándolo todo, el prota piensa que la palma de ceniza era como una energía oculta que si se concentra con toda su fuerza en la seda, podría romper aquel lazo, pues utilizó el antiguo Sutra Imperial, provocando así que su compañero Shiya fuese liberado. El prota simplemente le decía que debía correr rápidamente. Y así fue como Fei Tian terminó autodestruyéndose para así intentar llevarse al grupo de chicos. Ya pasado un rato luego de la explosión, los cuatro parecían estar ilesos, diciendo el cabello blanco que aquella criatura Fei Tian mutante estaba acabada. Esta parecía haber dejado un tesoro después de su muerte, diciendo el cuatro ojos que era un cristal de habilidades, pero lastimosamente, ¿en qué podrían utilizarlo ellos? Cuya cosa dijo Shiya, que igual así no lo puedan utilizar podían venderlo, pues no habían perdido para nada. El protagonista les comentaba a sus tres compañeros que podía pagar por aquel tesoro, pero Shiya le comentaba que no necesitaba el dinero. Sin embargo, la próxima vez que quiera desafiar a alguna criatura dimensional no puede creer que podría escapar, cuya cosa el protagonista aceptó diciendo que la próxima vez que le necesiten iría sin titubear. El protagonista preguntó que ya que estaban hablando de eso, preguntaba que si acaso seguía siendo el nivel legendario que se puede absorber los cristales de habilidades de las criaturas de nivel épico, pues ingerir algo de un nivel mucho más alto que el protagonista tiene actualmente sería un tanto peligroso si se desconoce lo que se está haciendo. Pero ya ha pasado un tiempo, el protagonista se reunió con su maestro, quien utilizó la manifestación del alma verdadera. Este vertía una cura encima de las heridas del protagonista. El prota, mientras le curaban, pensaba que el dolor había desaparecido mientras las heridas sanan rápidamente. Preguntaba que si acaso era aquel el espíritu de la vida de su maestro. Aquel maestro con el grupo les comentaba que de verdad el protagonista acaba de recuperarse de su lesión y estos sus hermanos mayores ya los estaban llevando a hacer locuras. Sin embargo, eso muy poco importaba. Comentaba que cuando el protagonista volvió le preguntó acerca de la absorción de cristales épicos. Comentaba el protagonista que en realidad en lo que respecta a la conclusión, teóricamente era posible la absorción de habilidades de cristales de nivel superior, a diferencia de la incubación de vida en dimensiones secundarias. Sin embargo, tampoco es tan simple, que aunque su esencia, los cristales de habilidades son medios para dirigir la energía vital hacia diferentes propiedades, por lo que no tienen una conexión directa con el nivel de la vida. Sin embargo, algunas habilidades no solo requieren energía vital, sino que también necesitan ciertos valores de habilidades básicos para mantener su activación en un estado de uso, siendo así que ciertas condiciones requieran un nivel más alto para cumplirse, por lo que naturalmente conlleva riesgos. El protagonista finalmente entiende lo que conlleva consumir aquel cristal que lleva un nivel más alto que el legendario que actualmente posee. Ya con esto el profesor comenta que era bastante raro verlos a todos estos lastimados, así que esa noche comerían algo bueno. El protagonista estaba escaneando aquel cristal épico con su teléfono del videojuego, cuya cosa fue observada por Shiya, quien le pregunta que qué estaba haciendo, que debía apurarse para ir a comer de la comida que el profesor invitaría. Tras escanear aquel cristal dimensional de Fei Tian mutado, el sistema le comenta al prota que este era de categoría budista y los requisitos especiales eran el atributo de velocidad por encima de 21. Preguntaba al prota que si quería almacenarlo, cuya cosa hizo pensar al mismo que si acaso la velocidad debía alcanzar los 21 puntos, que tal como dijo su maestro, era la primera vez que ve que una habilidad de energía requiera velocidad. Así pasó el tiempo y el protagonista decía que ya estaba de vuelta en su hogar. Su pequeña cabra estaba dormida, diciéndole al prota que Li Xuan se toma sorprendentemente en serio el cuidado del señor Yang. Así pasó el tiempo y el protagonista, mirando aquel teléfono, decía que realmente no funcionaba, que ni siquiera podía matar a una criatura voladora normal, que de hecho lo que estaba haciendo últimamente era ver cuánto tiempo podía sobrevivir, pues piensa que 21
puntos, que con su velocidad actual entrenada en el juego, que debe estar alrededor de los 18 puntos, cuanto más altos sus atributos, menor era la eficiencia de la absorción de los cristales de bajo nivel, y para aumentar la eficiencia solo podía considerar los cristales de criaturas épicas. Pues las propiedades de los espíritus de las vidas de nivel épico son realmente útiles, pues cada tipo de espíritu de la vida tenía habilidades sorprendentes, y lo mejor era que activarlas apenas consumía energía vital, o sea que le consumía muy poca energía vital, lo cual los hace extremadamente útiles. Sin embargo, aquella vez en equipo ha demostrado que si tienes compañeros lo suficientemente sobresalientes, derrotar a los niveles épicos más comunes sería posible. Sin embargo, se pregunta que si acaso los cristales de velocidad de nivel avanzado también serían afectados por las restricciones al acceder a un estado legendario, preguntando que cómo lo estaba antes. Pues en cualquier caso, solamente podría buscar una forma de obtener cristales de nivel avanzado y luego decidir qué hacer. Así pasa la noche y el protagonista recibe una llamada. Un poco frustrado, pregunta que quién estaba llamando tan temprano por la mañana, pues fue recogido por parte de su familia diciéndole el chofer que lamenta ir mucho a molestar tan temprano. Sin embargo, el protagonista no le gusta que le digan joven maestro, diciendo que podía llamarle por su nombre directamente, cuya cosa le gustó bastante al chofer, quien decía que entonces le llamaría An Wen y que él también podía llamarle An Shen, que no debían esperar demasiado a la señorita o hacerle esperar demasiado. Por otra parte, el prota piensa que su hermana Lan lo había olvidado por completo, pero no le había respondido sobre el asunto de la calificación para las Tierras Santas. Tras llegar así a la mansión de la familia Lan, fue recibido por la madre, o al menos la esposa de su padre, quien le decía que si acaso realmente iba a renunciar, pues solo hay una oportunidad para cambiar la lista y que se renuncia en aquel momento. El prota termina asintiendo cuando su madrastra Lan le comenta que incluso sabiendo que las recompensas de la prueba en el lugar sagrado son oportunidades innumerables personas ansiaban y no se podían obtener aún así. Sin embargo, aquellos tesoros que estos codiciaban al prota muy poco le importaban, pues el prota pensaba que aquella calificación ya era todo un problema de todos modos y era mejor abandonarla y antes mantener la paz. Pues eso no lo era todo, pues fuerzas misteriosas, sueños, extraños destinos, comparados con los misterios tras el sutra místico, y la calificación para las Tierras Santas parecía ser menos urgente, debido a que primero debe investigar los secretos que tiene dentro de sí mismo. Mientras pensaba que hablando de eso, preguntaba que dónde había ido el tonto de su padre, preguntaba que si acaso no estaba con su hermana Lan. An Shen le comenta a la madre del protagonista, o a su madrastra, como quieren decirle, que le deje hablar con el protagonista un momento, pero la misma comentaba que de todos modos respetaba la elección del joven Xiao Wen. El protagonista estaba a punto de marcharse cuando fue detenido por An Shen, quien le decía que si acaso de verdad quería renunciar a aquella calificación, cuya cosa él mismo afirmó sin dudar. Tomándose la frente un tanto frustrado, le dice el protagonista que ya sabe que había tomado una decisión. Sin embargo, decía que si era posible, todavía le haría perder un poco de tiempo. Después de llegar a una puerta, comenzó a desvestirse frente al protagonista, cuya cosa el prota no entendía en lo absoluto. Pero hubo algo que dejó aún más sorprendido al protagonista cuando se quitó toda la ropa. Pues An Shen estaba completamente lleno de cicatrices, como si hubiese sido totalmente torturado. Todo continúa donde vemos que el señor An Shen le comentaba al protagonista que disculpe mucho sobre lo que le estaba mostrando, sin embargo quería que viese su cuerpo, comentándole que casi todas sus heridas son graves, que no pudieron sanar por completo, y algunas de ellas incluso son marcas que cortaron casi su cuerpo en pedazos. El protagonista estaba a punto de decir algo, sin embargo inmediatamente fue interrumpido por An Shen, quien, afirmando lo que el protagonista intentó suponer, le comenta que todas son las marcas que habían dejado aquellos años de lucha en contra de las dimensiones, por lo cual el protagonista y él enfrentarían desafíos aún más severos en el futuro. El protagonista, sin entender
entender absolutamente nada, le preguntaba al señor Anshen que qué significaba todo eso. Cuya cosa él mismo, abriendo la ventana, le comenta que desde que el mundo cambió, la frontera entre las dimensiones y el espacio vital de la humanidad había sido custodiada por los guerreros y las propias restricciones del mundo en el que viven. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas que han estado protegidas en las zonas seguras durante casi medio siglo no saben es que en realidad, bajo esa frágil apariencia de equilibrio, en los últimos años en diferentes lugares de la Federación ya habían ocurrido incumplimientos de diferentes grados de barrera por parte de seres de otras dimensiones. El protagonista termina entendiendo esto, pensando que si acaso la última vez que fue atacado, la serpiente marina y la reina de las sirenas preguntaba que cuándo habían escapado del dominio del área dimensional al romper la barrera. Pues recuerden que eso sucedió hace unas 10 partes, si no me equivoco, cuya cosa Anshen le comenta que era mucho más grave de lo que se llegó a esperar, pues las causas de la anomalía dimensional aún no estaban totalmente claras, pero en el fenómeno de la ruptura de la barrera seguía ocurriendo, y que si aquello continúa, una vez que la restricción se derrumbe por completo, las poderosas vidas dimensionales solo llevarían a cabo horribles masacres de las vidas comunes en la ciudad. Y no solamente en la ciudad del protagonista, sino que en todo el mundo, o al menos en las pocas zonas seguras que quedan, comentando que de hecho, hace poco tiempo atrás, en la zona de la anomalía más cercana a ellos, el monte Kishi, hubo varias rupturas en múltiples oportunidades de la barrera, pero por supuesto, ahora estaban bajo control. Sin embargo, un general de nivel épico y todos los miembros de su equipo sacrificaron sus vidas en aquella misión, explicándole al protagonista que en aquel mundo, si no tenían suficiente poder, no podían proteger a su familia o seres queridos, por lo cual aquella bendición era una oportunidad única para que obtenga la fuerza que éste necesitaba, comentándole al protagonista que no debía rechazar aquella oportunidad, que no debía hacerlo por una persona en particular, sino para que haya más oportunidades de supervivencia en aquel mundo, y espera que aún pueda considerar seriamente aquella rara oportunidad que le daban. Tras escuchar aquellas palabras del señor Anshen, el protagonista agradeció, diciendo que aún mantendría su decisión después de escuchar aún todo esto, pues le comenta a Anshen que si la oportunidad fue para Anjin desde un principio, su poder debería ser suficiente para aprovechar aquella oportunidad, y que incluso si se desperdicia aquel cupo, no le quitaría a otros lo que deseaban tener, aunque siente por pena por la hermana Lan, debido a que no quiere hacerle sentir que le debe algo a alguien, y más por una oportunidad que ni siquiera era de él, pues comenta que si este pierde aquella oportunidad, en el futuro seguiría encontrando la fuerza suficiente para proteger todo lo que desea proteger, por lo cual no necesita tal oportunidad de su madrastra Lan. Anshen simplemente carcajea entre sí, diciendo que la señora Lan tenía razón, pues aunque el protagonista y el comandante no son hermanos de sangre, su temperamento era demasiado similar, cuya cosa el protagonista dice a Anshen que no cree que eso sea un cumplido, pues prácticamente le están diciendo que es demasiado tosco. Anshen comentaba al prota que él mismo tenía su propio criterio, por lo cual no insistiría más, que si en el futuro necesitaba cualquier cosa, no debía dudar en buscarlo directamente, cuya cosa el protagonista agradeció, pero hablando de eso le comenta al señor Anshen que su apellido también era An. Sin embargo, llama a los miembros de la familia An como señor y señora, cuya cosa presuntuosamente dice el señor An que si acaso él mismo estaba interesado en él, pero el prota simplemente comentaba que era pura curiosidad. Anshen le comenta al protagonista que su identidad nunca ha sido un secreto para los demás, pues le consideran el perro de casa de la familia An o el instructor diabólico. La señora, la señorita y el joven le veían como parte de la familia An, pero todos saben que no tiene sangre de la misma, pues le comenta al protagonista que hubo un tiempo en el que este fue un hombre sin nombre que olvidó todo su pasado. Ahí fue cuando Anshen fue el nombre que el general le había dado. Así fue como pasó un rato,
Y el protagonista ya en su habitación se preguntaba que si acaso estaban enfrentando futuros eventos de ruptura de dimensiones aún más severos, pues como mencionó el señor Anshen, el supuesto estado del mundo se estaba deteriorando y que incluso los oficiales de nivel épico estaban cayendo en la invasión dimensional. Pero hablando de invasión de seres dimensionales, se pregunta que si acaso el señor Cabra que tiene en su dormitorio no era una de ellas. Pero seguía preguntándose que si acaso el sueño del apocalipsis que tuvo en el pasado fue un presagio de aquella catástrofe que está a punto de llegar. Pues encendiendo el videojuego con un poco de su sangre, se percató de que el icono del árbol de la muerte tenía una notificación, lo cual lo sorprendió demasiado, pues pensaba que justo se acaba de dar cuenta que casi olvida completamente lo del árbol de la muerte. Y ya entrando en el videojuego, se da cuenta de que el árbol de la muerte poseía un fruto del árbol de la muerte ya maduro. Esto sorprendió demasiado al protagonista debido a que aquel capullo que había dejado en el árbol de la muerte se había convertido en un fruto de la flor de la muerte. Sin embargo, se preguntaba que por qué aquel fruto tenía su forma tan extraña, preguntando que si acaso era un huevo de bestia compañera. Y tras revisar las estadísticas de aquel fruto, se dio cuenta de que este era un médico oscuro de clase épico con el destino de mano izquierda dorada, el alma del médico de almas con una fuerza de 21, velocidad de 37, resistencia de 26 y energía primordial de 38, con las habilidades innatas de ojo quirúrgica, ojo perpicaz y el veneno de ataque. Bastante sorprendido, el protagonista preguntaba que si acaso todo aquello que veía era real, pues piensa que Dios le dio un gran deseo o un milagro, pues convertir la vida en huevos de compañeros. Preguntaba que si acaso así era que aquel poder del árbol de la muerte, pues el mismo era algo fuera de lo que el protagonista habría imaginado. Piensa que los huevos de bestias compañeras de nivel épico son un poco arriesgados. Sin embargo, esto muy poco le importa cuando el poder comienza a rodear a nuestro protagonista, pues había comenzado la eclosión la cual fue confirmada por el sistema, diciendo el protagonista que tal vez sea una oportunidad para superar el estancamiento en el videojuego. Tras aquel inicio de la eclosión, el personaje del protagonista parecía haber explotado. Tomando aquel teléfono, el protagonista suspiraba agotado, preguntando que si acaso aquello era debido a la mejora de la constitución física, pues a pesar de que tanto la vitalidad en el videojuego como en la realidad se habían agotado por completo, parece que el intenso dolor experimentado durante la eclosión de un huevo de nivel superior se había soportado con claridad, comentando también que como se esperaba, el protagonista lograba sentir que había un nuevo contrato de invocación, pues había obtenido la nueva bestia compañera de médico oscuro de clase épico. Esta tenía su forma joven, con el destino de la vida de la mano dorada izquierda, la velocidad en 18, la fuerza en 12, constitución en 13 y energía vital en 18, manteniendo las mismas habilidades innatas. Mirándola, el protagonista decía que afortunadamente no incubó realmente al Dr. Yang Shen, si no sería demasiado escalofriante para él. Mirando las habilidades de aquella bestia, el sistema le comenta que la lógica quirúrgica realizaba cortes precisos casi sin error. El ataque venenoso simulaba la adrenalina con toxicidad para mejorar temporalmente las cualidades físicas del organismo. Y el ojo perpicaz revela el estado interno de los órganos de los mismos vivos. Tras ver aquellas habilidades, el protagonista comenta que aquellas tres habilidades son prácticamente artes divinas especializadas en medicina, pero el protagonista no tenía ni idea de alguna medicina, pues sin embargo, en el futuro sería mucho más conveniente para el tratamiento de heridas en el campo de batalla, pues el médico oscuro estaba actual en su etapa de juventud. Sin embargo, si pudiese recuperar su estado de médico del alma de nivel épico,
En ese momento, sin la aparición de aquella misteriosa ciencia, la aterradora supresión le habría dejado totalmente paralizado, comentando que los huevos de compañía de bajo nivel tenían un efecto de crecimiento demasiado lento para las criaturas de alto nivel. Sin embargo, se pregunta que de dónde podía conseguir huevos de compañía de clase épica si no podía vencerlos siquiera. Preguntaba que cómo habían vuelto a caer en aquel bucle sin salida donde no podía alimentar a sus bestias compañeras, debido a que no podía ni siquiera conseguirle los huevos que éstas necesitaban. Recordando a Fei Tian, dice que sin embargo tal vez como antes todavía existía la oportunidad de formar equipo con personas más fuertes para desafiar a criaturas dimensionales épicas, pero ya les debía un favor a sus mayores. Pero tras un rato y llegar a una conclusión, así fue como nuestro protagonista Shuowen terminó llamando a su mejor compañero, el Cabello Azul, quien le pregunta que si acaso este quería unirse a un equipo y desafiar a las criaturas épicas, cuya cosa el protagonista afirmó. Bastante feliz, aquel amigo Cabello Azul le comenta que gracias a las bendiciones de su maestro Yang, su mandato inmortal de dios de la guerra se había vuelto cada vez más resistente al combate, pues este se encuentra hablando de la cabra que vive con el protagonista, pues le había dado una fuerte golpiza que le había enseñado a ser más resistente. El protagonista le dice que necesitaba pensar un poco más las cosas, pues cuando determine su decisión le contaría, pero el protagonista no solamente llamaría a su amigo el más confiable, pues llamaría a otro segundo amigo que tenía en mente. Este terminó llamando al chico que le rogó porque le enseñara sus técnicas, quien le comentó que el protagonista era demasiado considerado, preguntando que cómo podría negarse a cualquier petición de su entrenador, por lo cual le dice que iría hacia allá. Como tercera persona, incluso llamó a su pequeña y hermosa vecina, la cual preguntaba que si este quería vencer a una criatura épica. Esta sin dudar aceptó, diciendo que por supuesto que tenía que ser incluida en algo tan interesante. Tras terminar aquellas llamadas, el protagonista dice que efectivamente, como dijo Li Xuan, era necesario que establecer una comunidad y tener su propio equipo, pues piensa que a pesar de que todos son hábiles, probablemente aquella vez sea la primera vez que el equipo completo se enfrente a un desafío de una bestia épica, por lo cual tenía en mente llamar a su hermano mayor Huan Chi, quien tras enterarse por teléfono le dice al protagonista que ojalá le hubiese dicho antes, pues ahora no estaba en la escuela. El protagonista, bastante sorprendido, le pregunta que dónde se encontraba. Él mismo le comenta que se encontraba en la Tierra Santa de la Federación, pues tenía algo que hacer allí. Ya tras terminar estas llamadas, el protagonista piensa que si el hermano mayor Huan Chi no estaba allí, entonces debía olvidarlo, pues el objetivo debía ser seleccionado nuevamente. Entrando en el videojuego, el protagonista pensaba que si solo era por materiales, entonces no había necesidad de buscar criaturas épicas más problemáticas y aumentar el riesgo de todos, teniendo así que concentrarse en tener el éxito asegurado, y aquella era la mejor opción, enfrentándose a las bestias que ya conocía. Sin embargo, las criaturas de nivel épico que había encontrado son limitadas y todavía no tenía una forma de contrarrestar las flechas de Hu Lao Guang, y el ave fénix divina de Shon Tian Men estaba influenciada por fuerzas místicas, logrando así entrar por sí misma. También pensó en la hormiga, pero específicamente en la ciudad de las hormigas doradas, donde son muy fuertes y no son fáciles de eliminar para él. Y además la ciudad de las hormigas doradas todavía no tenía un campo dimensional en la realidad. Pero entrando en el campo del Buda, se pregunta que si acaso las hormigas voladoras no tenían seres épicos mucho más débiles que este pueda enfrentar. Ya el protagonista había entrado en las grutas de Longmen, específicamente en la cueva de Binyang. Este decía que la cueva de Binyang es la primera vez que entraba en aquella área, pues las grutas de Longmen son independientes entre sí, lo que hace que aquel nivel sea mucho más fácil de explorar que los que requieren una exploración profunda. Repentinamente se encontró con un pequeño tigre. Mirándolo, el protagonista
protagonista decía que el tigre era bastante lindo. Pero repentinamente, cuando aquel pequeño tigre se lanzó a atacarle, el protagonista se percató de que él mismo tenía una fuerza mucho más de lo que éste previó. El protagonista se sorprendió demasiado maldiciendo, diciendo que si acaso aquello era una criatura de nivel épico. Así continuó la confrontación del protagonista con este pequeño tigre de clase épica. Él mismo no dejaba de seguir al protagonista por todas partes, pues tenía en mente eliminarlo sin parar. El prota, por otra parte, parecía estar pasándola un poco difícil. Así fue como liberó la energía de su espada estelar. Aquel tigre, un poco furioso, logró esquivar todos los ataques del protagonista y lo que no lograba esquivar los bloqueaba con su cola. Para seguido de ello, prepararon un fuerte ataque de energía en su boca. Pero repentinamente, él mismo fue congelado. La habilidad con la que el protagonista intentó congelarle no funcionó en lo absoluto debido a que aquella bestia fácilmente se liberó. El prota, escapando con su pequeña hada, decía que se puede decir que había presenciado cómo con su simple fuerza lograba romper las leyes, confiando solo en sus atributos épicos. Ya era suficiente para perseguirle y hacerle huir despavorido. El prota pensaba que su energía vital casi estaba agotada y con los atributos de aquel sujeto no se fatigaría en poco tiempo. Pues mientras corría, este sabía que tenía al pequeño tigre encima de él. Así fue como rápidamente el protagonista perdió la vida en el videojuego. Sin embargo, este ya lo había previsto, diciendo que lo esperaba, que en realidad no tenía esperanzas de poder enfrentar a una criatura épica en un combate individual. Sin embargo, si solo era eso, era una excelente elección para luchar en equipo, pues piensa que lo que hace que las criaturas épicas sean difíciles no son solamente sus atributos, sino también sus extraños y misteriosos destinos y sus poderosas habilidades de vitalidad, pues especialmente aquella característica adicional en el alma de la vida marca una diferencia significativa entre las criaturas legendarias y las criaturas de nivel épico. Pues recordando al pequeño tigre, piensa que recién estuvo persiguiéndole durante un tiempo, pero aquel pequeño tigre no mostró las características de su alma de vida, pues ni siquiera su alma de vida o las habilidades de vitalidad, por lo que parecía que depende únicamente de su cuerpo y del nivel épico para correr y embestirlo de esa manera, pensando que no tenía características ni habilidades problemáticas, pues siempre y cuando sigan adivinando sus patrones de ataque, 4 maestros de nivel legendario de un alto nivel son más que capaces de lidiar con él. Sin embargo, se pregunta que si acaso existe realmente una criatura de clase épica como esa, que si acaso no era demasiado fácil comparado con las otras criaturas de clase épica. Y entrando nuevamente en el videojuego, el protagonista intentó consecutivamente intentar vencerle, pero ya pasó el tiempo y temprano por la mañana, el protagonista una y otra vez era eliminado por aquel pequeño tigre. Pero repentinamente vemos que el protagonista, por muy poco logró causarle una herida. Esto hacía pensar al protagonista que después de tantas veces luchando, había descifrado sus patrones de ataque, e incluso cuando le hace daño no mostraban ninguna característica especial, preguntándose que si acaso realmente existen criaturas épicas que solo saben atacar. Así pasó el tiempo y ya por la tarde, el protagonista se reunió con el grupo que había reunido anteriormente por teléfono. Uno de sus compañeros se asustó diciendo que si este quería enfrentar al pequeño tigre de la cueva Binyan. El protagonista solamente respondió que siente que no había necesidad de elegir un objetivo que sea demasiado peligroso para el primer asalto. Preguntaba que si acaso había algún problema con eso. Su mejor amigo le comentaba que en realidad no. Su vecinita después de ello comentó que era una especie protegida, pero no solamente eso, era una criatura dimensional protegida. El protagonista no entendía en lo absoluto lo que decían, pero su mejor amigo le comentó que tiene algunos datos sobre aquel pequeño tigre en el foro federal, pues el atributo de vida de aquel pequeño tigre era bastante místico y los llaman el tigre de la suerte, pero parece que aquel atributo de vida no tenía ningún elemento o aumento de atributos, pues según investigaciones de algunos estudiosos, si los llevas contigo, la probabilidad de que obtengas lo que quieres de las criaturas dimensionales o de
lo que los huevos incubados tengas o que logres conseguir traerían muy mejores atributos. ¿Qué muy mejores? ¿Qué palabra machota? Me equivoqué, pero no importa. Pues comentaba que misteriosamente sería más alta de lo normal. La pequeña vecina no entendía lo que el prota pensaba, cuando su mejor amigo continúa diciendo que algunas personas creen que aquella característica proviene de la historia en la que Buda se sacrificó para alimentar a un tigre, considerando que devorar la carne y la sangre de un tigre moribundo era un acto de buena suerte, pues aunque el pequeño tigre era considerado el más débil entre los reconocidos de la clase épica, su rareza y singularidad habían causado conflictos entre facciones debido a aquel objeto en el pasado. Pues al final incluso alarmó la Federación y el ejército tomó el control directo de la cueva Binyang, realizando ciertos controles en los métodos y horarios de entrada y salida de la misma. Estas eran regulaciones un tanto engañosas, pero ya pasado un tiempo estos se encontraban en las grutas de Longmen, en la fortaleza de la cueva de Binyang, comentando uno de estos compañeros que cada 10.000 intentos había un 1% de probabilidad de entrada, pues durante la entrada había un 99% de probabilidad de estar dentro durante unas 5 horas y un 1% de probabilidad de ganar un gran premio especial con 72 horas de entrada y de salida libre. Esto todo era comentado por el guardia, quien le dice que de paso dentro de un alcance de su habilidad de percepción nadie puede hacer trampas, así que no debían pensar en intentar hacer algo indebido. Todo aquello se había convertido en un sorteo, diciendo el mejor amigo al protagonista que el resultado se había convertido en eso. Pero la pequeña compañera del protagonista, quien parece tener siempre muy buena suerte, le dice que lo dejen en sus manos. Ya continuando con lo acontecido, vemos que la pequeña vecina del protagonista tuvo mucha suerte y consiguió las entradas. Esta decía al mejor amigo del protagonista y al mismo prota que debían entrar. Y pues sí, reiteran que aquella pequeña vecina tenía muy buena suerte debido a que obtuvo los premios especiales. Y no solamente uno, sino que tuvo 4 consecutivamente. El guardia de la lotería estaba totalmente impresionado pensando que cómo era posible que ganen el primer premio 4 veces seguidas, pues este no había sentido ninguna interferencia de poderes. Así es como termina llamando a las personas del mantenimiento para que vayan acá a arreglar la máquina debido a que cree que la misma quedó rota. Ya en la cueva el protagonista estaba hablando con sus amigos cuando el mejor amigo él mismo le pregunta a la pequeña vecina Xiaolu que qué método había utilizado, que cuál era la diferencia entre esto y ganar la lotería 4 veces seguidas. Sin embargo, la misma le contesta que es simplemente presionar varias veces aquel botón de la lotería, cuya cosa deja asombrado al mejor amigo del protagonista. Pero por otra parte, el pequeño discípulo del prota, que no es tan pequeño, comenta que su familia Lee no estaba en la misma área que la nuestra, que la de él antes, pues este le comenta que era normal que no haya escuchado hablar sobre la pequeña Wang Lu. El discípulo del prota le comenta al mejor amigo que las hazañas que se cuentan sobre ella en la zona incluyen, entre otras, encontrar un boleto ganador del premio mayor de la lotería del mismo día de su nacimiento, al igual que incluso comprar una horquilla con gemas raras incrustadas en un puesto callejero solamente por 3 yuanes cuando esta era una niña. Aquel discípulo del prota le comenta al mejor amigo del prota que todavía había muchas cosas más, sin embargo este para nada las creía, diciendo que si acaso no estaba conspirando con la pequeña Xiaolu para burlarse de él. Sin embargo, para demostrarle la muy buena suerte que tiene la pequeña Wang Lu, este termina sacando una moneda de su bolsillo preguntándole a la pequeña que si elegía cara o cruz. Así es como la pequeña Wang Lu termina diciendo que esta cree que caería en posición vertical, preguntándose el mejor amigo del protagonista que si acaso existía aquella opción, pues nadie cree que caiga en posición vertical sin siquiera asomarse a uno de los dos lados. Así es como el discípulo del protagonista termina lanzando la moneda para demostrarle al mejor amigo del prota que tenía toda la razón. Cuando el mejor amigo del protagonista intentó tomar la moneda en el aire para bloquear la buena suerte y la pequeña Wang Lu la misma le golpeó en la cabeza,
cabeza y terminó dando vueltas verticalmente. Tras detenerse, el mejor amigo del protagonista no entendía absolutamente nada, ni de cómo una persona podía tener tan buena suerte. Mientras aquel prota miraba aquella situación pensaba que aquella suerte era realmente extraordinaria y misteriosa. Pero mientras el protagonista pensaba esto, Li Xuan ya se encontraba hablando con la pequeña Wang Lu diciendo que con alguien como ella, quien necesitaba un pequeño y débil tigre, le preguntaba que si acaso tenía interés en ir a la ciudad de los juegos al azar al día siguiente. Pero el prota le dice a Li Xuan que deje de bromear, que no debía olvidar su asunto principal en ese lugar. Sin embargo, Li Xuan le comenta al prota que debía tomarlo con calma, pues la ubicación de la aparición del pequeño tigre no era fija, y muchas personas que ingresaron al lugar por un corto periodo de tiempo regresaron sin éxito, por lo cual tenían casi 3 días de libertad para ir y venir, tomarse esto su tiempo como quieran. Repentinamente, mientras Li Xuan comentaba esto, la pequeña Wang Lu logró esquivar un ataque por muy poco, diciendo que aquel pequeño tigre ya se había presentado. El mismo parecía tener una apariencia totalmente diferente a la adorable que mostró en el videojuego. Ya todos se encontraban preparados. Li Xuan decía a la pequeña Wang Lu que debe tener cuidado, que incluso el más débil de los niveles épicos seguían siendo relativamente poderosos en comparación con otros. Por otra parte, el protagonista detrás de este grupo decía que solo debían seguir sus órdenes. Pero por otra parte, fuera de aquella cueva, específicamente donde se marca la lotería, el guardián de la lotería se encontraba revisando algunas cosas en el sistema. Este parecía estar informando de que entre las pocas personas con registros de entrada y salida recientes se confirmaba que existía un registro del protagonista. Sin embargo, comenta que ellos obtuvieron un pase de acceso libre de 72 horas y no sabe cómo conoce el momento exacto de su salida. Se trataba nada más y nada menos que de la hermanastra del protagonista, Anjin, quien comentaba que 3 días era demasiado tarde, tenía que ver al protagonista de inmediato. Sin embargo, aquel guardián le comenta a la pequeña Anjin que no le haga pasar un mal rato, que no es que no quiera hacerle un favor a su familia An. Sin embargo, el control en la cueva Binyang estaba directamente bajo el mando de la Federación, por lo cual cada entrada y salida requería un informe detallado y además se necesitaba una autorización especial del más alto nivel, diciéndole así en pocas palabras que todos deben seguir las reglas incluso si son de su familia. Pero ya volviendo a la cueva del pequeño tigre, en la cueva Binyang, aquel tigre no se veía tan pequeño como en el videojuego. Li Xuan decía que si acaso en verdad era una criatura épica, comentando que era más débil de lo que habían imaginado. Sin embargo, el discípulo del prota comenta que ser débil era relativo en términos de nivel épico, preguntando que si acaso aún no se había dado cuenta de la verdadera razón por la cual era fácil, pues explicaba que todo era porque el protagonista había descifrado prácticamente todos los ataques de aquel tigre y por eso a este grupo se le hacía bastante fácil eludirlo. Repentinamente nos damos cuenta de que el pequeño tigre se le quedó mirando a la pequeña Wang Lu. Por una transmisión de sonido, el pequeño tigre le comentaba a la pequeña Wang Lu que se sometería a ella. Esta no entendía absolutamente nada, pero repentinamente el pequeño tigre se desvaneció, convirtiéndose en un huevo de bestia compañera. Li Xuan, al mirar aquella situación, quedó asombrado, comentando que era la primera vez que ve que una criatura dimensional que por su cuenta propia se vuelve un huevo de bestia compañera. Aquel huevo de bestia compañera que tenía un trébol de 4 hojas se acercaba a la mano de la pequeña Wang Lu. Wang Lu, por otra parte, tras tomar aquel pequeño huevo de bestia compañera, preguntaba al grupo que si acaso podrían darle aquel huevo de bestia compañera, pues esta les debería un favor a todos. Esta fue una gran oportunidad teniendo en cuenta la muy buena suerte que tiene la pequeña vecina Wang Lu. Esta preguntaba que si acaso aceptaban darle aquel huevo de bestia compañera. Esta comentaba que no, pretendía quedárselo para ella sola, logrando así convertir parte
parte de lo que estos obtuvieron en dinero u otra cosa equivalente que quisieran. Pero Li Xuan comentaba que de todos modos son del mismo club, por lo cual fueron allí para desafiarse a ellos mismos con el protagonista. Además, Li Xuan no necesitaba dinero. Por otra parte, el discípulo del prota comenta que tampoco necesitaba el dinero, que solamente seguía las órdenes del prota. Sin embargo, el protagonista piensa que cómo podría él discutirle, pues también cree que darle un huevo de bestia de clase épica por el favor de la misma era muy buena oferta. Pero ya por otra parte, saliendo de aquella cueva de Binyan, el discípulo del prota le comenta que el pequeño tigre debería aparecer solo una vez en un corto periodo de tiempo, pues después, si el protagonista lo necesitaba, no debía dudar en llamarle. Repentinamente, alzando su vista, el protagonista reconoció a su hermanastra Anjin. Esta parecía estar un tanto sorprendida al darse cuenta de que el protagonista salió de la cueva Binyan. Y aunque el protagonista intentó hacer como si no la hubiese visto, la misma llorando le gritaba que ni siquiera intente fingir que no la había visto, pues esta había ido hacia ese lugar esperando 72 horas solamente por él. Y aunque no necesitó esperar las 72 horas, preguntaba al protagonista que por qué había rechazado la oportunidad para ir a la Tierra Santa. El prota sabía que aquel tema era bastante turbulento en la familia An, explicándole a Anjin que había dicho que su calificación sobre la Tierra Santa jamás le perteneció, que no entendía por qué terminó en sus manos, ya que fue arrebatada de Anjin, lo cual debería esta estar contenta con el rechazo por su parte. Anjin parecía estar molesta, preguntando a Shuo Wen que si acaso era solo por eso. Esta le gritaba al protagonista preguntándole que si acaso le estaba insultando con su rechazo. El protagonista intentó explicar que no quiso decir eso, sin embargo Anjin le dice que en ese caso que le permitiese dejarle ver el verdadero Shuo Wen, pues esta quería ver en qué es más fuerte que ella, la persona a la cual su madre le dio su cupo a la Tierra Santa, diciendo que estar siempre evitándolo. Quería ver claramente qué era lo que tenía enfrente a ella. Parecía estar en una misma habitación con el protagonista, quien preguntaba que por qué estaban allí. Anjin le comenta que no tiene ni idea de lo que implica el cupo de la Tierra Santa. Por supuesto, quería llenarle de conocimiento al protagonista primero. El prota la miraba, pensando que si acaso esta estaba experimentando lo que era ser una maestra, cuando rápidamente Anjin comenta que la llamada Tierra Santa era en realidad un dominio dimensional especial y vasto, pues explica que en la Tierra Santa existen algunos seres poderosos a lo que estos llaman los semidioses, y no solo poseen un poder aterrador, sino que también reconocen a aquellos que superan sus pruebas, explicando también que incluso aquellos semidioses estaban dispuestos a conferirles su poder, una sangre especial que los convierte en la descendencia de los dioses, explicando que los 6 héroes que estos conocen actualmente son en realidad humanos que originalmente obtuvieron 6 de esos linajes de los semidioses, siendo así que aquellos linajes se heredan en las generaciones posteriores, y la sagrada forma imperial que Jon utilizó en la batalla contra el protagonista, él era solamente uno de los 6 linajes. Sin embargo, como descendientes, naturalmente no son tan poderosos como los linajes originales. Con esto el prota comentaba que si este era un poder capaz de cambiar el linaje, preguntaba que por qué el cupo a la Tierra Santa solo se le otorga a la generación más joven, que si acaso los poderosos de alto rango no tenían nada que objetar. Rápidamente, Anjin explica que no es que no tengan nada de qué quejarse, sino que no pueden, pues se comenta que en el reino de los semidioses se habían establecido reglas y restricciones, permitiendo así la entrada a la Tierra Santa para aquellos de nivel legendario o inferior. El prota termina entendiendo esto, diciendo que no era de extrañar que la hermana Lan dijese que Antianzuo era bastante fuerte, que incluso no necesitaba de la Tierra Santa. Anjin dice que supuso eso anteriormente, pues comenta que su hermano participó en la última ida a la Tierra Santa, pero no obtuvo la bendición divina, comentando que ni siquiera debería decirse que en esa ocasión nadie obtuvo la bendición divina, pues fue un viaje
viaje que no tuvo éxito. Así pasó el tiempo y el protagonista parece haber hablado con la pequeña Jin-Er. Y no solamente el protagonista, sino también la madre de la pequeña Anjin, quien le comenta rápidamente al señor Anshen que la señorita comentó que el protagonista aceptó ir a la Tierra Santa por ella, así que en aquella oportunidad le molestaría al señor Anshen para que acompañe al protagonista a la Tierra Santa. Anshen comentaba que este se encargaría del protagonista en todo tiempo. Así pasó el tiempo y Anshen se encontraba con el protagonista comentándole que solo debía empacar lo esencial, pues este se encargaría de preparar el resto, cuya cosa el protagonista asintió sin dudar, recordando que si acaso lo que le decía su maestro era cierto, pues en una conversación que tuvieron el protagonista le preguntaba que si también estaba familiarizado con los dones divinos. Asintiendo, el maestro contestó que como erudito de la era dimensional naturalmente sabría un poco más que la gente común. Este se desató una pequeña pulsera, la cual entregó al protagonista diciéndole que originalmente pensó darle a estos, los mocosos, uno a cada uno, pero ya que el prota había pedido una ausencia para un viaje largo, aquel regalo era para él. El protagonista no entendía que era aquel pequeño talismán. Sin embargo, el jefe o a su maestro le comenta que debía utilizarlo como un talismán. Repentinamente, en la habitación del protagonista, este terminó siendo llamado a la puerta por su amigo Li Xuan, quien entrando a su casa le comenta que este era un desconsiderado que le había visto en la lista final de los seleccionados para el derecho del don divino, que podrían formar un equipo y acabar juntos con ellos. Anshen comentaba que tampoco le molestaría llevar al más joven maestro Li Xuan. Así fue como el protagonista terminó comentando que él se llamaba Anshen, pues la hermana Lan, su madrastra, organizó que Anshen le llevara al lugar de los dioses divinos. Li Xuan, al darse cuenta de la presencia de Anshen, grita diciendo que si acaso él era el despiadado y cruel teme infame anti-Anzuo, el de los rumores. Así fue como Anshen terminó comentando que así es como le veía el mundo. Sin embargo, este no debía preocuparse, comentándole a Li Xuan que haría todo lo posible para que no lo vea de ese lado. Li Xuan, después de escuchar estas palabras, parecía estar bastante preocupado, preguntándose que cómo que no se preocupe. Preguntaba que si acaso haría todo lo posible, que si acaso estaba reconociendo lo que dicen los rumores. Li Xuan le comentaba al oído al protagonista que la familia Lan, en realidad, envió directamente al diabólico teniente el señor de la guerra para escoltarle, que tenían mucha consideración hacia el protagonista. El prota pregunta que cómo podía mencionar eso, pero por otra parte, detrás de ellos dos, Anshen le dice a Li Xuan que aún podía escucharlo, pero repentinamente a Anshen le llegó una llamada. Este contestó una llamada de su señor. Este parece haber acatado las órdenes de aquel señor, intentando cuestionar diciendo que anteriormente tuvo órdenes de la madrastra del protagonista. Sin embargo, se trataba del hermano de Anjin, quien le comentaba a Anshen que era una orden militar que debía ser confirmado cuanto antes. Sin embargo, muy poco nos comentan sobre la orden que el hermano de Anjin le dio a Anshen, pues aquel hermano de Anjin le comentaba que estos pasarían cerca de las montañas Genlin de camino a la tierra de los dones divinos, que si este quería ahorrar tiempo debía llevar al protagonista con él. Así fue como Anshen terminó aceptando su misión la cual no podía negarse, pero parece ser la aceptó de muy mala gana, y llamando la atención de Li Xuan y la del protagonista, les comenta que en el camino a la tierra de los dones divinos preguntaban que si acaso querían pasar por Qinglin para hacer turismo. No nos muestran la respuesta de Li Xuan, ni siquiera la del protagonista, pero así pasa el tiempo y estos ya iban en camino por Qinglin, diciendo a Li Xuan que aquel era un territorio sin dueño, no controlado por ninguna facción, preguntando que cómo puede ir el hermano Shen hacia allí. Sin embargo, el señor Shen comentaba que la familia Li no era gente común, tarde o temprano lo sabrían, explicando que en aquella oportunidad de paso investigarían si había ocurrido una anomalía dimensional en Qinglin. Tras escuchar esto,
Li Xuan comenta que una anomalía dimensional era bastante extraña, pues cuando regrese le preguntaría al viejo de manera adecuada. El prota por otra parte comenta que King Lin no estaba lejos de Luoyang, preguntando que si acaso ocurrió una anomalía dimensional en esa zona, pero Anshen contesta comentando que no había una conclusión definitiva, pues King Lin ha sido una zona dimensional por mucho tiempo, y dado a que no tiene mucha gente en su población, varios grupos militares que intentaron establecer control en la zona desaparecieron completamente, y todo esto de la noche a la mañana, explicando que aquella región ha sido bastante estable y nunca se había expandido, pero han ocurrido anomalías en varios lugares, pues el comandante estaba recopilando información sobre las anomalías en diferentes lugares, pero no podía evitar considerar si los fenómenos extraños en aquella área son resultados de una anomalía dimensional. Ya después de un rato, Anshen comenta que el vehículo solo podía llegar hasta cierto punto, pues bajándose, este comenta que se quedarían por mucho tiempo, bueno, no se quedarían por mucho tiempo, que solo bastará con recopilar datos sobre las fluctuaciones dimensionales en aquella área cercana, comentando también que hacía frío allí por la noche, que si estos sentían mucho frío había ropa en el vehículo, pero Li Xuan comenta que no era necesario, pues su energía vital no se entrenaba en vano, cuya cosa el protagonista acompañó comentando que este tampoco sentía frío, mientras pensaba el protagonista que su sutra del antiguo emperador inmortal era extremadamente resistente al frío. Mientras estos estaban allí pasando el tiempo, repentinamente un ave apareció. Tras hacer un largo chirrido, aquella pequeña ave terminó aterrizando en la cabeza de Shuo Wen. Ya continuando con lo acontecido, el protagonista parece haber encendido una fogata. Li Xuan le comentaba al protagonista Shuo Wen que realmente era querido por los animales, debido a que incluso ya había conseguido otra mascota aparte del señor cabra. Pero mirando el pequeño avispón, bueno, la pequeña ave que se le montó en la cabeza, el protagonista pregunta que si acaso eso en verdad era un animal. Por otra parte, el señor Anshen comentaba que aquella pequeña cosa parecía tener una habilidad de ocultación de área y era difícil determinar su nivel, pero probablemente esté dentro de un rango seguro. Li Xuan por otra parte pregunta que si acaso el hermano Anshen ni siquiera puede ver su información, que debe ser una especie bastante rara, pero señalando a aquella pequeña ave comenta que el pequeño era bastante suave y no parece tener ninguna mala intención, ya que estaba reposada en la cabeza del protagonista, preguntando que por qué no lo dejaban como una mascota, pero el prota solo le dice que no lo moleste, que ni que le esté tocando la cabeza. Por otra parte, el prota ya pensaba que en casa tenía un montón de bestias devoradoras de oro. Así fue como dejó caer a la pequeña ave, quien tras lanzar un chirrido a una gran velocidad se metió debajo de la ropa del protagonista. El prota, al percatarse de que la pequeña ave estaba temblando debajo de su camiseta, se preguntaba que si acaso tenía frío. Tras mirar aquella situación, el señor Anshen comenta al protagonista que realmente se apegó a él, que parece que puede ser una cría de pérdida dimensional. El prota pregunta que qué era esto, preguntándole a Xuan que si acaso no se supone que los seres dimensionales son naturalmente poderosos al nacer, pero Anshen comenta que al menos no el del todo, pues los militares descubrieron tiempo atrás que algunas criaturas dimensionales llevan a sus crías incluso cuando son adultos. En pocas palabras, que las crías al crecer no se separan de sus padres, preguntándoles que si acaso no los había llevado la maestra Wang Fei al reino de Wanshanshan, que si acaso no era allá en donde podían ver aquel tipo de cosas, cuya cosa Li Xuan decía que era impresionante, pues creyó haber visto algo así en aquel momento, al igual que el protagonista. Pero el prota, tomando a la pequeña ave debajo de su camiseta, se pregunta que cómo es que aquel pequeño parece estar pegado solamente a él, que no era como que sea muy cálido, pero de repente piensa que si acaso aquella pequeña ave podía sentir las escrituras del antiguo emperador en su cuerpo. Li Xuan pregunta al protagonista que dónde estaba el señor Oveja cuando salieron. El prota comenta que le pidió a la pequeña vecina Xiao Lu que le ayudase a cuidarlo durante un tiempo.
cuya cosa la misma aceptó y se quedó con el señor Cabra en casa del protagonista. Con esto aquel Li Xuan pensaba que lo había dejado con la vecina Xiao Lu, diciéndole al protagonista que se arrepentirá en el futuro. El protagonista parece no entender lo que dijo Li Xuan, pero parece ser es que el señor Cabra tiene muy mal comportamiento, a lo que ya Anshen comenta que era hora de tener cuidado debido a que era peligroso entrar en las montañas del dominio dimensional. Ya que era de noche, debían descansar y esperar a que amanezca antes de adentrarse en las montañas. Así fue como pasó la noche. El señor Anshen se encontraba revisando un sistema, pues este tenía un lente como el de Dragon Ball. El protagonista, mirando a la pequeña ave, comenta que ya era de día y él mismo seguía siguiéndoles. Mientras caminaban, Li Xuan preguntaba que si acaso aquello era un espacio dimensional, pues había pasado mucho tiempo. Preguntaba que por qué no habían encontrado a una criatura dimensional, cuando de repente Anshen le comenta que era porque desplegó su aura y aquello hace que las bestias comunes no se acerquen, explicando que si el joven maestro estaba aburrido, entonces la próxima vez los llevaría al dominio dimensional para que tengan una buena experiencia de combate. Tras escuchar esto, Li Xuan quedó sorprendido, diciendo que solo piensa que con la protección de su hermano Anshen podían ver un poco más de la montaña del dragón. El protagonista pregunta por aquella montaña del dragón, preguntándole que si se refiere a la energía del dragón de Kunlun, pues en efecto se dice que la montaña de Qinglin era una rama de lo extenso que era Kunlun y también estaba lleno de leyendas. Cuando Li Xuan comenta que no podía creer que el prota sepa eso, que aunque no era absoluto, muchos seres de otras dimensiones aparecen en las áreas que son más afines a su naturaleza, preguntando que si acaso cree que tras el cambio dimensional la legendaria vena del dragón de Kunlun, que se dice que alberga criaturas míticas, manifestaría a los seres perdidos hace muchísimo tiempo atrás, que solamente estaban registrados en libros antiguos. Li Xuan parece gustarle lo que escuchó sobre las bestias míticas cuando repentinamente se percata de algo. Se trataba de una bestia mítica. Rápidamente Li Xuan preguntó que qué era aquello a Anshen, que si acaso era el legendario Fénix. Sin embargo, Anshen le dice que nadie debía hablar. Por otra parte, Anshen pensaba que un aura tan fuerte que era imposible de percibir, preguntaba que cómo puede aparecer una criatura de aquel nivel en la periferia. Repentinamente vemos que aquel ave Fénix se percató de la presencia de su pequeña ave, la cual estuvo persiguiendo todo este tiempo a nuestro protagonista. El prota quedó sorprendido preguntando que por qué aquel ave Fénix estaba mirándole, a lo que repentinamente vemos que el pequeño chirrido no solamente provenía desde el ave que estaba con el protagonista, sino que esta tenía 3 hermanas más encima del ave Fénix. Así fue como el protagonista entendió que el ave que le acompañaba era igual al pequeño que se apegó a él. Así vemos como aquel ave Fénix se posó sobre los 3 muchachos que andaban en la periferia. El ave Fénix se aproximó hacia donde estaba el protagonista en busca de su polluelo. Li Xuan comentaba que no cree que les vea como personas normales, que debe pensar que son secuestradores. Repentinamente vemos como aquel ave Fénix desata una gran brisa. Sin embargo, la misma, tras tomar a su pequeño, simplemente se marchó. Li Xuan, arrodillado, dice que afortunadamente se fue sin atacarles, cuando Anshen comenta que debió darse cuenta de que no tenían malas intenciones, que si hubiesen atacado sería otra historia y estos hubiesen perdido la vida. Tras escuchar esto, un preocupado Li Xuan pregunta a Anshen que este era uno de los mejores del ejército, que si acaso tampoco podría hacer algo. Sin embargo, Anshen le dice que no podía hacer nada en lo absoluto, pues aquella bestia estaba en un nivel completamente diferente. Preguntándole a Anshen a este que si acaso el protagonista quedó satisfecho al ver la bestia mítica al igual que Li Xuan, pero vemos que el protagonista seguía con el pequeño polluelo. Li Xuan, acercándose al prota, le pregunta que por qué su madre no se llevó al pequeño, preguntando que si no será abandonado, que debían esperar, que si el hermano Shen dijo que aquello era la periferia y que si el Fénix apareció en la periferia era porque debía estar buscándolo. Era bastante
extraño que no se lo haya llevado. Y mientras el polluelo chirriaba, el protagonista preguntaba que si acaso eso significaba que debían seguirlo. Así fue como tras un rato de seguir al pequeño polluelo, estos se encontraron con un árbol gigante. Anshen comentaba que los antiguos comentan que el fénix no se posa en otra cosa que no sea el árbol de Gutong, que parece que aquella zona era el territorio de la madre del polluelo. Li Xuan comentó que efectivamente aquel pequeño podría ser un cachorro de fénix que se escapó del territorio y se perdió. El prota al respecto no parecía tener algún comentario, preguntando que si acaso deberían ir a echar un vistazo ya que estaban cerca, pero Li Xuan parece estar asustado por esto, preguntándole al protagonista que si estaba hablando en serio, pues aquel era el territorio de una bestia legendaria y era demasiado peligroso. El prota, refutando esto, comenta que probablemente no haya ahí problema, pues comenta que ya habían entrado en su territorio pero ella no les había atacado ni les había ahuyentado con sus hijos, que no debería haber ningún problema si estos no atacan precipitadamente. Anshen comenta que era una buena idea, pues comenta que el señor no había mostrado mala intención y adentrándose más, también podrían recoger información espacial más precisa que el general necesitaba. Li Xuan termina alistándose a esta nueva misión, pero parece ser él mismo estaba bastante asustado, diciendo que debían ir rápido y salir antes de que anochezca. Así fue como se acercaron más al árbol de Gutong, donde parecían haber artefactos militares. Sin embargo, estos estaban abandonados. Anshen comentaba que era impresionante que todo aquello fue aniquilado. Por otra parte, Li Xuan comenta que aquello estaba abandonado desde hace mucho tiempo y eso debe ser lo que significa que los señores de la guerra que intentaron establecerse allí hace mucho tiempo dejaron atrás muchísimas cosas abandonadas debido a que fueron derrotados. El prota solamente se miraba cuando repentinamente chocó con algo mientras caminaba. Parecía tratarse de una espada de bambú. Anshen comenta que esta espada ha estado perdida durante tanto tiempo y resulta estar en ese lugar. El prota pregunta que cómo es posible que exista una espada de bambú, a lo que rápidamente Anshen le comenta que los metales comunes son ineficaces contra las criaturas dimensionales, así que las balas del ejército federal estaban mezcladas con un mineral llamado oro yuan, que surge durante las tormentas dimensionales, y hubo un forjador que utilizó el oro yuan puro para crear 4 espadas notables llamadas las 4 caballeros. Este tuvo la suerte de verlas y la espada que el protagonista tenía en sus manos debe ser una de estas espadas de los 4 caballeros, específicamente la espada de bambú. Repentinamente, cuando el protagonista sacó aquella espada, Anshen le gritó que debía esperar. Sin embargo, el protagonista no esperó nada y desenvainó aquella espada, diciendo que la misma era demasiado buena. Pero Anshen comentaba que habló demasiado tarde, comentando que al desenvainar aquella espada se considera que ya ha reconocido a su dueño. Por otra parte, Li Xuan comenta que aquello era un buen tesoro que el protagonista había ganado, preguntándole al señor Anshen que por qué estaba tan preocupado. Así fue como rápidamente Li Xuan comenzó a investigar, pues quería encontrar más espadas de esa, pero Anshen le comentaba que si realmente lograba encontrar otra, probablemente sería difícil de soportar, explicando que ninguno de los propietarios de aquellas 4 espadas tuvo un buen final, incluyendo el propietario original de la espada de ciruela, pues una de las espadas de caballero, pero que inesperadamente perdió la vida joven, era el antiguo maestro de la familia An, que había asumido el cargo de cabeza de familia. Con esto el prota quedó pensativo, pensando que el último jefe de la familia An perdió la vida a manos de la espada de ciruelo, pues era el portador principal, preguntando que si acaso era el padre biológico de An Tianzuo o Anjin. Ya todo continúa cuando el señor Anshen dijo al protagonista que le entregase la espada en sus manos. Repentinamente, tras tomar la espada en sus manos, el señor Anshen cortó su mano, llenando la espada de su propia
sangre, y tras balancear aquella espada para quitar la sangre de la misma, comentó al protagonista que los caballeros no peleaban, que si estos peleaban habría un derramamiento de sangre, lo que atraería desastres, comentándole al prota que aunque la espada ya ha reconocido a su dueño, era mejor que el protagonista no la use, si puede evitarlo. Al parecer el señor Anshen ayudó al protagonista a contener el poder de aquella espada, y así fue como pasó un rato. Ya tras un rato estos caminaban. Li Xuan le decía al protagonista que si aquel era el árbol grande donde vivía el Fénix, pero repentinamente alzó su mirada bastante impactado, debido a que se percató de lo que parecía ser un capullo. Este preguntó que si acaso era un capullo, preguntando que por qué existía tal cosa en ese lugar. Por otra parte, el protagonista miraba el capullo pensando que nuevamente era un capullo, así que el pozo del dragón, el nido de las hormigas y también aquel lugar, todos parecían tener capullos similares. Mirando fijamente a aquel capullo, el protagonista se preguntaba qué era exactamente dicho capullo, qué significaba para las bestias que habitaban el lugar. Pero repentinamente, mientras estos miraban el capullo, apareció el pequeño pollo, dando señales de que su madre estaba cerca, y mirando hacia el cielo, el señor Anshen se percató de que el ave fénix había llegado a su ubicación. El ave que acompañaba al protagonista en su viaje chirrió y fue hacia su madre, dándole cariños a la misma en la cara. Ya con esto, el señor Anshen dijo al protagonista y a Li Xuan que debían aprovechar el momento para que estos se marchasen. Pero por otra parte, el ave fénix miraba fijamente al protagonista. Esta a sus espaldas lograba ver el aura de un gran señor. Tras un rato, mientras estos estaban en el bosque, vemos que algo extraño sucedía cerca de donde se posaba el ave fénix. Repentinamente, cerca de aquel capullo, el ave que acompañó al protagonista comenzó a chirriar al percatarse de una presencia totalmente diferente. Pero de estos no nos cuentan mucho debido a que el protagonista ya se había alejado. Y ya donde se encontraba el protagonista, el señor Anshen comenta que aunque se habían retrasado un poco, debían partir de inmediato hacia la ciudad santa, pues era de noche y deberían llegar a tiempo para la prueba otorgada por los dioses. Li Xuan comentaba que era una lástima que si estos pudiesen domar aquella cría de la bestia mítica, y aquel inigualable poder sería tan increíble como el de su madre. Sin embargo, resultó que devolvieron a aquella pequeña ave bastante despreocupados, pues parecía ser el protagonista, al igual que señor Anshen, no estaban preocupados por querer robar aquella pequeña cría. Pero el protagonista lo tranquilizó diciéndole a Li Xuan que aún así obtuvieron muchos beneficios al obtener las espadas. Cuando de repente en la cabeza del protagonista aterrizó aquella pequeña ave de la cual Li Xuan hablaba. Esta chirrió asustando hacia Li Xuan. El protagonista preguntó a la pequeña ave que por qué estaba allí, que qué sucedía con ella. Sin embargo, aquella pequeña colocó en la mano del protagonista un pequeño cascarón. El prota quedó bastante confundido, dándose cuenta de que se trataba de una cáscara de huevo. Pero ya por la noche en una mansión, alguien comentaba a sus dos súbditos que era una vergüenza para la familia Cape, comentando que un mocoso del que jamás habían escuchado hablar humilló a sus dos descendientes. Aquel chico de la familia Cape que retó al protagonista comentó que el protagonista no les tomaba en serio a ellos, la familia Cape, que no podían dejar pasar a tal arrogante individuo. Cuando el jefe de la familia Cape escuchó esto, respondió molesto que debería haber soldado cuentas con la familia Anne por lo que pasó muchísimos años atrás con su familia de los 6 héroes, pero como la bendición divina estaba cerca, con tantos ojos mirándoles, no era apropiado para ellos tomar represalias contra un pequeño joven mantenido por la familia Anne. Aquel pequeño chico que fue derrotado por el protagonista comentó que no era necesario que aquel jefe actúe personalmente, pues este había encontrado una solución. Sin embargo, era posible que este necesite un poco de ayuda por su parte.
Seguía comentando que en sus manos el protagonista tenía un abanico extraño, un viento extremadamente frío, el cual rompió al instante su cuerpo sagrado del emperador, que si no encontraba una solución jamás podría ganar al prota. Aquel jefe de la familia Cape comentó que escuchó hablar sobre aquel abanico del protagonista y rápidamente otorgó una joya al chico de la familia Cape, que estaba resentido. Aquel chico no entendía lo que le estaban entregando, preguntando que si acaso se trataba sobre la protección de la diosa del viento. Quedó sorprendido y rápidamente se arrodilló, comentando que realmente le sorprendía y que incluso estaban dispuestos a prestar la reliquia más preciada de su clan. Aquel jefe rápidamente explicó que aunque no estaba claro el origen de aquel abanico que poseía el protagonista, después de todo el viento era simplemente viento, pues con la protección de la diosa del viento, todos los elementos del viento no se pueden comparar, jamás podrían afectar a aquel pequeño chico de la familia Cape. Por otra parte, vemos al protagonista, quien andaba en el vehículo con el señor Anshen. Se encontraba mirando la cáscara de huevo, la cual fue ofrecida o regalada por el pequeño pajarillo que durmió por muchos días en su cabeza. El señor Anshen comentó al protagonista que no necesitaba pensarlo demasiado, pues comenta que según los rumores, las criaturas divinas siempre saldan las deudas con gratitud, y aquello también se consideraba el destino del protagonista, pues recordemos que aquella pequeña cáscara en realidad fue enviada por el ave fénix. Pero sin prestar mucha atención a esto, el protagonista junto a Anshen y Li Xuan llegaron finalmente a la Ciudad Santa, lugar donde parecían haber muchísimas personas. Tras llegar a aquel sitio, al señor Anshen, al igual que el protagonista y Li Xuan, llamaron mucho la atención. Una chica comentó a otra que allí estaba Anshen de la familia An, preguntando que si acaso así era la persona que estaba detrás del elegido por la familia An para la prueba. Estos parecían ser los candidatos para ver quién ganaba el puesto. La gente pensaba que el protagonista tenía mucho miedo y que por ello enviaron al señor Anshen como su guardaespaldas. Tampoco entendían por qué el protagonista también estaba acompañado por Li Xuan, quien es el hijo de una familia bastante poderosa. Anshen comentó al protagonista que allí era donde los concursantes se quedarían temporalmente. Comentó que ya había hecho los arreglos y al día siguiente temprano organizarían el viaje hacia el lugar de la prueba. El prota pregunta que si acaso parece que tenían cierta hostilidad hacia la familia An. Li Xuan inmediatamente preguntó al protagonista que si acaso no sabía acerca de eso. El prota no entendía de lo que estaba hablando, cuando rápidamente explicó que la razón por la que nadie recibió el regalo divino la última vez fue por An Tianzuo, el hermano de la señorita Anjin, pues en aquel lugar An Tianzuo se posó y no dejó que nadie obtuviese la bendición. Muchos preguntaron a que cuál era el significado de que se colocase en el camino de todos los candidatos. A lo que de una manera muy sutil, An Tianzuo comentó a todos estos que solo quería darle una bienvenida y un nuevo giro a aquel aburrido ritual de herencia que depende de criaturas dimensionales. De esa manera fue como eliminó a todos los candidatos del resto de las familias, por lo cual generó un profundo odio por parte de todos hacia la familia de An. El protagonista rápidamente preguntó a Li Xuan que qué seguía después de aquella historia. Li Xuan preguntó que cómo que qué pasó, pues luego eliminó a todos los aspirantes de aquella generación y no hizo nada hasta que la prueba terminó, marchándose incluso sin tomar él mismo la bendición. Y de esa manera explicó al protagonista que debido a todo lo sucedido con An Tianzuo, comenzaron a colocar que para que las plataformas de teletransportación enviaran a todos los aspirantes a sitios aleatorios para evitar
evitar una masacre como la que generó Tianzuo. Recordando aquella época, el señor Anshen se colocó a pensar que recuerda que había una niña en aquel momento, pues en la reunión de toda la familia tras el incidente por parte de Tianzuo, inmediatamente la señorita An, madrastra del protagonista, preguntó que si acaso la regla de la bendición divina no era que cada uno asume la responsabilidad de su propia vida o muerte en caso de percances durante la prueba. Esta simplemente se excusó diciendo que en aquel sentido aquello era solamente un pequeño contratiempo en el territorio de la bendición divina. Dicha respuesta no gustó en lo absoluto al resto de familias partícipes. Sin embargo, la señora An comentó que era como cuando su esposo falleció, pues algunos insectos insignificantes intentaron acabar con la familia An y absolutamente nadie hizo nada. Repentinamente, en aquella reunión, una chica se acercó a Tianzuo diciendo que este fue el que derribó a todos adentro del territorio divino. Aquella pequeña niña gritó que este era demasiado fuerte y que esta definitivamente sería tan fuerte como él en el futuro y que Tianzuo lo vería con sus propios ojos. Dicha chica se encontraba mirando al protagonista y a sus compañeros desde lo lejos. Esta al parecer se encontraba en un balcón pensando que Tianzuo no los había acompañado, cuando repentinamente tras aquella chica alguien llegó. Se trataba del chico de la familia Cape. Aquella chica le comentó que ese no sería parte de su plan y que no debía insistirle, pero el chico de la familia Cape insistía diciendo que no lo debía olvidar, que también era miembro de la familia de los 6 héroes y preservar la reputación de los héroes también era su deber. Pero repentinamente la mejilla de aquel chico de la familia Cape, al igual que su cabello, fueron cortados. Este fue un ataque tan veloz por parte de aquella chica, quien se movía incluso más rápido que el sonido. Esta, posándose detrás del chico de la familia Cape, le comentó que no quería decirlo por segunda vez, preguntándole que si acaso este creía que su fuerza era suficiente para decirle a esta qué debe hacer. Ya pasado un rato, vemos un huevo de bestia, compañera. Huevo el cual el protagonista no entendió por qué le fue otorgado por el señor Anshen. Este simplemente comentó al protagonista Shuowen que la señora, antes de partir, insistió especialmente en entregarle eso, pues aquella señora An comentó que el protagonista podría rechazar los otros huevos de bestias compañeras. Sin embargo, aquel debía aceptarlo a toda costa, pues aquel huevo la señora lo obtuvo personalmente del dominio dimensional anteriormente, y de todas formas el prota debía aceptarlo, pues de lo contrario le haría acompañarla a comer todos los días y también llamaría a la señorita Anjin para que se una a aquella comida. El protagonista sabía que no podía rechazar aquel huevo de bestia compañera, o si no viviría el propio infierno comiendo al lado de la señorita Anjin. Así fue como aceptó sin dudarlo, y marchándose el señor Anshen comentó que esperaría hasta que termine la prueba, deseándole así buena suerte en su camino marcial. Ya vemos que los atributos de aquel huevo de bestia compañera comentaba que era una bestia dorada con armadura de nivel legendaria, con el atributo vital de protección de acero, una fuerza de 19, velocidad de 11, resistencia física de 20, energía vital de 12 y la habilidad innata de forjada en acero, con el estado simbiótico de armadura. El protagonista quedó muy sorprendido, pensando que la bestia compañera tenía una defensa física extrema y su forma vinculada era una armadura de hierro, que parece que la hermana Lan ya había preparado todo para él. Vemos que el protagonista se encontraba en un cuarto de motel con Li Xuan, en diferentes camas por supuesto. Pasando sin camiseta, Li Xuan le comenta al protagonista
O más que un comentario, le hace la pregunta que si acaso este ya se había decidido sobre en qué templo de la tierra sagrada realizaría la prueba después de entrar. Pues este comentaba que si no se equivoca, la técnica del disparo al sol que el protagonista mencionó debería ser en el templo del dios del sol, explicando que el alcanzar el estado completo de aquella técnica de cultivo solamente era posible mediante la prueba del templo del dios del sol, que otorga la técnica secreta del disparo al sol. Li Xuan comentó al protagonista que no se le daba bien leer las técnicas de ki, pero al menos con el ki del protagonista no era como el de la técnica del disparo al sol. Este sabía que el protagonista utilizaba otra técnica. El protagonista le explicó que no ha practicado la técnica del disparo al sol, así que no le importa dónde ir, pues pensaba que con esa apariencia que Li Xuan tenía no parecía alguien que practique alguna técnica, y que ni siquiera una de castidad, ya que se la pasa casi semidesnudo. Li Xuan comenzó a golpear al protagonista debido a que él mismo se estaba burlando de él. Este sabía perfectamente lo que Shuo Wen pensaba, así fue como Li Xuan le comentó que iría primero al templo del origen, pues después de ser teletransportados aleatoriamente, se encontrarían en el templo del origen, y luego así este podría acompañar al protagonista a buscar las pruebas que a este le interesen. Pero no solo eso, comenta que los representantes de la familia de los 6 héroes no tienen buenas intenciones hacia el prota, y todo era ya que este es el representante de la familia An. Además, John Cape, con quien el prota tuvo problemas, también estaba en aquella prueba, diciendo que debía tener cuidado si se los encuentra. El prota le comentó a Li Xuan que no tenía mucho interés en problemas, que si era necesario simplemente evitaría encontrarse con ellos, pues además la hermana Lan también le encargó a An Shen que le diese una bestia de armadura dorada con defensa al máximo. Li Xuan, tras escuchar esto, quedó profundamente sorprendido, preguntando que cómo era posible que le diesen una bestia con armadura dorada, pues comentaba que la familia Lan con el protagonista era demasiado generosa. Pero preparando su muñeca, Li Xuan le comentó al protagonista que este también estaba preparado. Este mostró la espada que había ganado, tras mostrar aquella grandiosa espada que expulsaba rayos de sí misma. El mismo parece haberse convertido en una persona totalmente diferente, explicando que el comandante, Dios del Trueno, era la mejor bestia compañera de ataque debido a que no tenía ningún rival en la clase legendaria, pues con un poder de ataque sin igual este contaba. Li Xuan comentó que él era uno de los 10.000 que posee habilidades especiales guiadas por la mutación del Dios del Trueno, preguntando al prota que si a este le parecía genial. El prota simplemente le comentó que él, como una persona millonaria, parecía estar molestándole, pues recordemos que Li Xuan es una persona perteneciente a una familia con muchísimo dinero, pero a la mente del protagonista llegó un pensamiento, pues rápidamente le preguntó a Li Xuan que si acaso le había pedido a la señorita Xiao Lu, quien tiene muy buena suerte, que le ayudase a elegir, cuya cosa Li Xuan aceptó sus pecados debido a que utilizó la muy buena suerte de la vecina del protagonista para conseguir dicha arma. Ya así fue como pasó el rato. Donde se encontraba el grupo de candidatos comentaban que la información del personal ha sido verificada y que pronto se abriría el canal de enlace y todo el personal de la prueba debía ir hacia el centro. Ya con todos los compartimientos, llenos de todos los participantes, la plataforma de teletransportación comenzó a activarse. El protagonista se despidió de Li Xuan. Estos se verían en el templo celestial una vez que aparezcan. De esa manera fue como rápidamente fueron teletransportados. Creo que se dice teletransportados, pero qué pedo. Así fue como rápidamente esto dio a ejecución. El protagonista cayó arrodillado y tras spawnear levantó su cabeza pensando que había un espacio tan grande como el campo de prueba. Este quedó muy sorprendido, comentando que en resumen debía seguir el mapa preparado por An Shen y encontrar a Li Xuan de antemano.
Pero mientras el protagonista pensaba en esto, repentinamente llegó el chico de la familia Cape, especialmente John Cape, quien fue vencido por el prota. Tras el protagonista le comentó que habiendo ofendido a su familia Cape, aún el prota se atreve a participar en la bendición divina, pues comentaba que debe admirar la valentía del prota. El protagonista simplemente pensó que al parecer esta gente ya lo tenía todo planeado, pues absolutamente nadie debería saber dónde apareció. El protagonista supuso todo esto debido a que no solamente era John Cape, sino que estaba siendo acompañado por un grupo gigante de personas. John Cape rápidamente comentó al protagonista que solo se le pidió al anciano de la familia Cape que cambiara los puntos de teletransportación, y de manera muy fácil accedió, diciéndole al protagonista también que jamás podría escapar en esa oportunidad. Pero repentinamente, el medallón, o al menos la bolita que el protagonista usaba como collar, comenzó a reaccionar. Pues invocó la espada que consiguió en el viaje hacia el gran árbol cerca del ave fénix. El prota sabía que aquello era una espada que tenía que tomar sangre de otras personas, recalcando así sobre la cara de John Cape que debían ahorrarse todas las palabras amenazantes e innecesarias, debido a que el prota tenía mucha prisa. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando este tremendo capitulazo. Si quieres ver el siguiente, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.